Hola mis queridos amigos, este es el resumen del arco 6 del anime Re:Zero. Recuerda que hay otro resumen. Una versión sin voz y artificial. Puedes elegir el que quieras. Para una mejor experiencia, activa los subtítulos y usa auriculares. Cuídense mucho. Bye. En la historia anterior, nuestros héroes se enfrentaron a los miembros del culto de la bruja. Vencieron a Reyes, capturaron a Siries. Los Gula escaparon, al igual que Capella. Subaru adquirió el gen de la avaricia. Luego de esos acontecimientos, nuestros héroes quieren buscar la forma de poder arreglar todos sus problemas. Los nombres comidos, el estado de REM, las moscas, el veneno de Cruz. La idea era buena, pero todos estaban preocupados, ya que el sabio Chaula mataba a todos los que se acercaban a la torre o el lugar donde la bruja estaba sellada. Subaru y Anastasia hablan en privado, donde Subaru menciona que ella no es Anastasia sino Echidne, su espíritu artificial, y Echidne en el cuerpo de Anastasia dice que solo él y Aldebarán se dieron cuenta. Y que si está en el cuerpo de Anastasia es por un motivo. Echidne, el espíritu de Anastasia, tomó prestado su cuerpo para ayudarla en la emergencia contra un arzobispo del pecado. Anastasia nació con deficiencia en su puerta, es defectuosa, en conclusión por estar demasiado tiempo en el cuerpo de Anastasia, no puede devolver a su estado original, y está atrapada en el cuerpo de Anastasia. Y la conciencia de Anastasia quedó atrapada en su... Por eso necesita ir al sabio Chaula. Para arreglar ese problema, también menciona a Echidne, que es su destino, y que sabe cómo llegar allí, y que vaya allá, así lo quiso su creador, es decir, algo estaba relacionado con Echidne en la atalaya. Han pasado unos días desde el arco 5. Nuestros héroes, Subaru, Emilia, Beatrice, Julius y Anastasia se dirigen a ver a Rasbol en una carroza, que es de Anastasia. Una vez llegaron a la mansión de Rosbaal, donde fueron recibidos por Petra y Ram. Petra dice: bienvenidos invitados. Felicidades a su esfuerzo para hacer este largo viaje. Yo seré su guía en la mansión. El grupo se dirigió a la sala donde Rosbaal estaba esperándolos, ya que estaba al corriente de todo, por una carta que fue enviada antes de que ellos partieran. Mientras comienzan a conversar, Rosbaal se da cuenta que Subaru parece recordar a Julius igual que a Rim, diciéndole que él debe cuidar de Julius, ya que Subaru era alguien especial, y nadie más podría hacerlo. Rasbol conversa con Julius sobre su situación. También conversan sobre que a pesar de que fue devorado por Gula, sus espíritus aún siguen con él. También dialogan sobre los Oni y las últimas supervivientes. Siendo Ram y Rem, aunque claro nadie más aparte de Subaru recuerda a Rem. Una vez terminada la charla, el grupo se dispersa. Subaru se dirige a donde tienen encerrada a Meili, mientras que Beatrice se queda con Rosbaal. Subaru comienza a interrogar a Meili, pero se sorprende cuando ella le menciona que ya tiene 2. Después de derrotar al otro arzobispo, seguramente se refiere a los genes de bruja, diciendo que nunca antes se había visto un candidato en comparación con él. Poco después, los demás del grupo llegan donde está Subaru, para pedir entre todos que Meili se les una, a lo que ella se niega mientras juega con sus peluches. Anastasia le pregunta a Subaru si no le guarda rencor a Meili. Subaru dice que es el deber de los más grandes hacerse responsable de los niños, aunque no niega que lo que ella ha hecho es un crimen serio. Emilia dice que Subaru está en lo cierto al decir eso. Subaru trataba a Meili muy bien, y al ser una niña, siempre le cose peluches. Finalmente consiguen convencerla de que se les una, cuando Subaru le regala un nuevo peluche que hizo por el camino, y le promete darle una habitación de lujo de la mansión. Antes de partir, Subaru visita a Ren diciéndole que podría ser capaz de salvarla. Pero es interrumpido por Ram, la cual después de sus típicos insultos para picar a Subaru, le informa de que iría con ellos, junto con el cuerpo de Rem. Pues Ram le había pedido a Rasbol que le dejara ir hacia la torre del sabio junto con Rem. Rasbol aceptó, vio mucha determinación en Ram.
El grupo comenzó su viaje hacia la torre, el cual duraba 20 días. De camino, pararon a descansar en una ciudad cercana, Mirula, donde el grupo paró para planear su trayectoria, revelando que de camino había un difícil desierto que cruzar, pero que Meili se ofreció voluntaria para guiarles diciendo que con ella de guía no había problema. Una vez llegando al desierto, empezaron a tomar descansos cada rato y crear torres de hielo como marcas de progreso en caso de que se pierdan. En un cierto punto Subaru empezó a dudar de Meili, mientras, sin saberlo, la sabia Chaula estaba destruyendo las torres de hielo a medida que avanzaban. Después de un largo día, el grupo se detiene para pasar la noche. El grupo comienza a discutir su situación, revelando que no sentían que se acercaban a la torre por alguna razón, lo que llevó a Anastasia a teorizar que es por culpa del miasma de la zona. Satella está sellada cerca de esta región, y por culpa de ella las zonas cercanas están llenas de miasma de bruja. El espacio se distorsiona, lo que hacía que viajaran al mismo lugar, una y otra vez sin avanzar. Tardaron unos días en encontrar una apertura, pero finalmente consiguieron pasar las dunas. Llegando a un gran prado de flores de los Oiranguma, una mabestia en forma de oso cubierta de flores, tal cual lo escuchas, un oso lleno de flores. Al principio, consiguieron pasar gran parte de las mabestias mediante las capacidades de Meili de controlar a las mabestias. Pero después de un problema, donde el dragón de tierra con el cual viajaron se vuelve loco despertando la manada y siendo asesinado, se vieron obligados a correr de los Oiranguma, pero mientras lo hacían, fueron vaporizados desde el cuello hacia arriba por un láser del sabio Chaula. Al regresar de la muerte, Subaru se encontraba justo en el momento antes de meterse en problemas con los Oiranguma. A lo que Subaru trató de advertirles, a pesar de ser demasiado tarde, haciendo que ocurra lo mismo y por consecuencia empezar a correr nuevamente. Esta vez Subaru intenta tomar otra ruta. Meili consigue invocar un Tsunami-Mizu, una mabestia en forma de gusano del desierto gigante, pero termina siendo cortado en dos, haciendo que su cadáver separe a Subaru y Beatrice de los demás. Estos son atacados nuevamente por Shole. Ambos consiguen esquivar varios ataques usando a Patrache, pero finalmente uno alcanza a Subaru. Beatrice dice: Esto no es justo. Supongo. No puedes morir. No puedes morir. De hecho, Subaru. no dejes a Betty atrás, por favor. Subaru se dice a sí mismo: tiene una cara adorable. Al menos me gustaría secar sus lágrimas. Pero él usa su mano invisible para limpiarle las lágrimas. Regresando nuevamente, Subaru, atormentado por sus muertes anteriores, sin entender mucho sobre los rayos de luz, preocupado analiza la situación, recordando a una Beatrice triste. Subaru le dice a Beatrice que la ama y la abraza. Luego consigue calmar al dragón, usando su mano invisible. Julius se percata también que su dragón estaba tenso y lo calma. Ojo que el dragón de Julius lleva la carroza, donde están los demás integrantes. A continuación, obliga al equipo a retirarse al comienzo de la pradera. Subaru crea un plan para pasar la zona usando el EMM, uno de los encantamientos creados con Beatrice, para bloquear los ataques, después de detener directamente un láser con EMM. Al ver que no aguantaba, decidió usar EMT. Mientras todos los demás atacaban,
Emilia lanzaba su magia de hielo. Julius usaba su espada. Todos ganaban tiempo mientras Subaru y Beatriz se apoyaban. Mientras pide a Beatriz crear un portal para escapar. Pero no fue una buena idea. Por culpa del EMT el portal terminó explotando, teletransportando a todo el mundo a diferentes lugares. Subaru despierta encontrándose con Ram, Anastasia y Patrache debajo de las dunas de arena, donde comienzan a ahogarse. Mientras Chaula, que observaba desde su torre, se comentaba a sí misma que estaba feliz de haberlo encontrado finalmente. Afortunadamente, el grupo consigue salvarse entrando en un tipo de pasadizos secretos en los que decidieron aventurarse. Llegando a una zona donde el camino se divide, decidieron ir por la izquierda, pero terminaron en una trampa encontrándose con un Gabao. Es un monstruo sin cabeza que tiene un cuerno en lugar de ojos y una gran boca en el pecho que grita como un bebé humano, el cual incinera a todos en cuestión de segundos. Regresando de la muerte, Subaru se encuentra con que tiene un nuevo checkpoint, siendo esta vez cuando se despertó con Ram y Anastasia. El grupo nuevamente se aventura a través del camino, intentando tomar esta vez el camino de la derecha. Pero por culpa de la gran concentración de miasma en esa zona, todos empezaron a enloquecer hasta el punto de pelearse a muerte entre ellos, causando otra vez la muerte a Subaru. Volviendo nuevamente, Subaru recuerda la cara de Ram antes de morir, la cual fue destrozada por Patrache, que termina causándole náuseas. Pero Ram rápidamente consigue calmarlo, por lo que el grupo comienza su camino por tercera vez. El grupo vuelve a ir por la izquierda donde se encuentran con Gabao de nuevo y enfrentándolo. En ese momento Subaru casi muere nuevamente, pero una Ram llorando se pone delante para defenderle diciendo que su muerte es inevitable. Pero en ese momento, cuando todo parece acabar, el sabio Chaula lo salva, destruyendo a la Mabestia con su rayo de luz a la vez que Subaru se desmaya. Encontrándose nuevamente en el mundo de sombras, que ya visitó anteriormente, Subaru se encuentra con alucinaciones de Betelgeuse y Reyes, las cuales ignora para centrarse en Satella, cuya apariencia era mucho más clara que las anteriores veces. Ella le confiesa su amor justo antes de que Subaru despierte. Una vez despierto Subaru, se da cuenta que se encontraba en la Torre de las Pléyades, donde se encuentra con Beatrice, la cual le avisa de que todos están sanos y salvos. Una vez levantado, Shole entra para correr y abrazar a Subaru, diciendo que no lo soltara mientras no deja de llamarlo maestro. Una vez todos reunidos, a lo que Emilia, celosa, le da una patada a Subaru. Todos explican que intentaron hablar con Shole, pero que ella se negaba a responder, usando la excusa de que fue Subaru mismo el que le dio a ella la orden de no decir nada. Después de la confusión, cuando Chaula dice que Subaru es su maestro y que le dio la orden de no permitir que nadie se acercara. Todos reunidos están en calma, analizan la situación y empiezan las preguntas. Por supuesto, todos le tienen un gran respeto a Chaula y son muy cautelosos de no decir nada irrespetuoso o algo que la enoje. Aunque la personalidad de Chaula sea un poco confusa e infantil, todos hablan con cuidado, a excepción de Subaru con ella, ya que Chaula no deja de ser pegajosa con él, y ella le tiene harta confianza a Subaru, haciéndole caso en todo literalmente ya que ella dice que él es su maestro.
Y Subaru, con su personalidad, también entra en confianza y se bromea y la trata con molestia sin contenerse. Entonces Subaru, aunque también confuso por escuchar que él es el maestro de ella, aprovecha la situación. Por ello, Subaru le da el permiso de hablar con los demás, y ella obedientemente comienza confirmando primero que ella es Chaula, aunque revela no ser la sabia, confundiendo más a los demás. Mientras todos se dan cuenta que el dialecto de Chaula es muy similar al de Subaru, lo que hace sospechar a todos de su identidad. Chaula habla igual que Aldebaran y Subaru con un vocabulario más moderno, siendo esto un misterio. Chaula explica que su maestro fue el que ayudó a sellar a Satella, pero que decidió darle los créditos a ella por alguna razón que no comprende. Todos, mirando seriamente a Chaula, preguntan por el nombre de su maestro. Ella respondió que se llamaba Flugel. Con esta respuesta todos quedan confundidos, por lo que el grupo no entiende entonces a qué viene lo de llamar a Subaru su maestro. Todos le dicen que si su maestro es Flugel, entonces ¿por qué llama maestro a Subaru? A lo que Sho le responde que no existe otro hombre además de su maestro que posea tal fuerte esencia de bruja. Después de una larga conversación con Chaula, con preguntas sobre la historia que relacionaban a Flugel, donde todos tratan de buscar respuestas del por qué a Chaula se le dio el crédito de sabio, cuando en realidad era Flugel. Llegan a la conclusión de que Flugel es en realidad el sabio, pero por alguna razón parece que no quiso que la historia supiera de sus hazañas, siendo así que la historia tomaría a Chaula como el sabio, cuando en realidad ella no es la sabia, ella es la discípula de Flugel, y también es la guardiana de la torre. Y fue Flugel quien le dio la orden de no permitir a nadie que se acercara a la torre. Así Chaula, que es la guardiana y devota a su maestro, cumplió con su deber durante 400 años. Aunque esto no explica por qué Chaula relaciona a Subaru con su maestro Flugel, solo dice que él es su maestro por su olor de la bruja. Mientras hablaban de la historia, Chaula dice que estuvo en esta torre cuidando desde más de 400 años. Entonces los demás preguntan si conoció a Rey Dastrea, a lo que Chaula responde que sí y que él es una completa basura, un pervertido y desagradable. A lo que todos obtienen menos información útil de lo que pensaban que obtendrían de Chaula, mientras seguían platicando. Meili se vuelve más cercana a Chaula, y Chaula le toma cariño a ella. Nuestros héroes empezaron a desanimarse y a dudar si podrían conseguir alguna información de cómo revertir los poderes de las autoridades al saber ahora que ella no es el sabio de la torre. Entonces Chaula comienza a explicar en qué consiste esta torre y el objetivo de esta. Chaula cuenta que la Torre de las Pléyades es la gran librería de Flugel dividida en varios pisos con diferentes nombres. Nuestros héroes ahora mismo se encontraban en el piso subterráneo que es llamada Asterope. El primer piso se llamaba Seleno, el segundo piso Alcione, el tercer piso Taigeta, el cuarto piso Electra y el quinto piso Maya. Estas serían las hermanas Pléyades, faltando solo una. Para poder acceder a dicha biblioteca que se encuentra en los 3 pisos más altos debían completar la prueba de cada uno de esos 3 primeros pisos. Un poco más tarde, después de escuchar su explicación, Subaru se decide a superar las pruebas yendo con los demás a intentarlo, mientras subían las escaleras. Meili, que estaba siendo cargada, ya que las escaleras son muchísimas, Meili le jalaba el pelo de Chaula, a lo que Subaru hace un comentario sobre su cola de caballo, su pelo, a lo que Chaula dice que no es una cola de caballo, sino una cola de escorpión. Subaru no entiende e ignora el comentario. De camino, Subaru pregunta a Chaula por qué no había un piso 0 llamado Merepi. Chaula se sorprende de que Subaru sepa esto, ya que ésta se construyó después de que él se fue. El Muertes Locas es un gran friki de la astronomía. Los pisos están basados en las hermanas Pléyades, y Subaru, al notar que faltaba un piso basándose en su conocimiento, tenía razón. A lo que Chaula le responde que Subaru, que aún no está cualificado para superarlas debido a que no posee las 7 cosas necesarias.
probablemente los genes de bruja, teniendo solo 3 de ellas, el gen de la pereza, de la avaricia y puede que el del orgullo que no tiene a un dueño o el de la envidia. No se sabe qué autoridad tiene desde el principio Subaru, tal vez es envidia que le dio Satella y comparte con ella, es un misterio. Mientras subían, todos tienen cautela con Chaula, pues es muy misteriosa. Y temen que al ser la guardiana tome acciones agresivas contra ellos. Donde le dicen a Subaru a un lado, que aproveche que ella lo está confundiendo con su maestro, para que sea amistosa con todos y no haga movimientos agresivos. Beatrice le aconseja a Subaru, diciendo que esto es conveniente para todos. Subaru se entera que fue Chaula que trajo el carruaje y al dragón de tierra que lo cargaba, los trajo adentro, levantándolos como si nada. Haciendo que Subaru esté cauteloso con Chaula, aunque también le habla a ella con confianza, ya que su forma de bromearse y molestar es parecido a la de Subaru, pero de forma exagerada, ya que se le apega con su cuerpo a Subaru literalmente, poniendo incómodo y molesto a Subaru cuando ella hace eso. Pero no tiene más remedio que soportar. Mientras seguían subiendo, Julius aprovecha para preguntar sobre el ataque de Chaula en forma de lanza de luz. A lo que ella responde que es una técnica creada por ella y Flugel. Y el nombre de esta técnica es Saula's Needle. Subaru nota que sus técnicas están en inglés, y también algunas de sus frases, similar a como él lo hace, algo extraño ya que ese idioma no existe en este mundo. Una vez llegado al segundo piso, Alcione, todos se encontraron con una habitación cubierta de plantas. La habitación verde. Habitaba un espíritu. Toda la habitación era un espíritu, que curaban las heridas de todos en su interior, donde Ram decidió quedarse a cuidar de Rem. Pero en esta habitación había un límite para entrar gente. Chaula menciona que no tiene ninguna información o pista de cómo superar las pruebas. Nuestros héroes suspiraban. Finalmente, llegando al tercer piso, se encontraron con un espacio totalmente blanco con una especie de monolito flotando enfrente de ellos. Todos ya habían intentado superar esta prueba, pero al parecer estaban confundidos y no tenían idea de cómo pasar la prueba, siendo esta vez el turno de Subaru. Todos estaban un poco desanimados, pero Subaru les levanta el ánimo diciendo que la prueba no tiene límite de tiempo ni da castigos, así que solo hay que intentarlo una y otra vez. Subaru se acerca para tocarlo y dicho monolito se divide en muchos monolitos de diferentes tamaños. En ese momento en la sala se escucha la frase: "Tocad el héroe más brillante de los destruidos por Xole". Dando con eso comienza la primera prueba. Subaru comienza a pensar cuál podría ser la respuesta. Subaru sigue pensando muy concentrado, lo que le hace recordar que Xole menciona en un momento que odia a Raid, llamándolo una completa basura. Raid Astrea, el primer santo de la espada que selló a Satella, porque hacía bullying a los demás, por lo que decide probar con él, pero termina fallando. Por lo que empieza a investigar los monolitos de uno en uno con Emilia y Anastasia. Emilia menciona que notó muchas similitudes entre estas pruebas y las de la tumba de Iquidne, dando un sobresalto Tireridna en el cuerpo de Anastasia. Recuerden que nadie además de Subaru sabe que Iquidne está en el cuerpo de Anastasio, o sea su espíritu. Emilia, Anastasia y Subaru conversan, donde, después de mucho pensar, Subaru se concentra y está sumergido en sus pensamientos. Donde Emilia lo observa con ojos brillantes y le dice a Anastasia que estaba comentando que haga silencio, ya que Subaru estaba concentrado. Subaru se da cuenta de cuál podría ser la respuesta, donde dice que ya lo resolvió y sabe el nombre del héroe. A lo que Meiri le dice, Onisan lo resolvió, y Subaru dice que ya comprendió la forma de pensar del que hizo las pruebas, pidiendo a Beatrice que use Murak. Este hechizo debilita la gravedad, haciendo que salten y se eleven sin caerse. Subaru observa los monolitos. Confirmadas sus sospechas, Subaru dice a los demás que la respuesta es Orión, donde todos se quedan sorprendidos y confusos de esta respuesta. Subaru les explica la historia de Orión y el escorpión,
debido a que Chaula es el nombre de una estrella de su ciudad natal y significa aguijón. Pero si tuviera que especificar qué tipo de aguijón, sería escorpión, ya que anteriormente, cuando Subaru hablaba con Chaula donde le miraba su cola de caballo, su pelo, ella insistió que era una cola de escorpión, su pelo. Así Subaru relacionaba todo, añadiendo que los monolitos desde arriba se veían como la constelación de Orión, por lo que decide tocar el monolito de Rigel. El nombre de Chaula proviene de la constelación de Lambda Scorpii. Este era el escorpión que mató a Orión. Según la leyenda, el héroe Orión fue picado por un escorpión que había sido enviado para castigarlo debido a su arrogancia, y así Orión terminó muriendo. Después de su muerte se transformó en una estrella. Entonces el escorpión que mató a Orión también se transformó en una estrella debido a su acción, y se dice que incluso ahora en el cielo, Orión vive con miedo del escorpión. Y así Subaru observando pudo ver en Orión hay una estrella en su pie llamada Rigel. En conclusión, esta historia viene del mundo de Subaru, solo Subaru sabría esto, ya que es conocimiento común de dónde viene. Una vez completada la prueba, la sala comenzó a brillar hasta transformarse en la biblioteca de Taijeta. Mientras Emilia alababa a Subaru por su logro, a lo que Subaru dice que el que hizo la prueba es perturbador y que es injusto para todos los demás. Subaru comenzó a dudar en las pruebas pensando que era imposible superarlas para las personas que no conocieran las constelaciones de su mundo. Una vez en esta biblioteca, Chaula había mencionado que aquí estaban un tesoro de conocimientos sin límite y restricciones. Beatriz estaba emocionada por revisar los libros, debido a que ella es la bibliotecaria. Emilia menciona preocupada de que si fue Subaru el que resolvió la prueba, tal vez solo él pueda tocar los libros. Subaru responde de que si es así, no tendría sentido que ellos lograsen entrar a esta biblioteca en primer lugar. Poco después, todos comenzaron a revisar qué clase de libros había, dándose cuenta de que los títulos de los libros eran nombres de personas, y es entonces cuando Subaru se topó con el libro de Taifán, la bruja del orgullo. Y cuando abrió el libro y comenzó a leer, su conciencia se hizo uno con el libro. Existía una mujer, una única mujer. Una mujer tan joven que dudarías en llamarla mujer. Ropa humilde sobre una figura delgada, cabello verde junto con una piel bronceada en el brillo de los días calurosos. Su corazón estaba dominado por una angustia interminable. Justicia y crímenes. El que había dividido el mundo de la mujer en blanco y negro, el bien y el mal, los justos y los pecadores, era el padre de la mujer. El padre de la mujer decapitaba los cuellos de los pecadores y se ganaba la vida entregando castigos apropiados para los que se equivocaban. Su padre era un verdugo. Lo que hizo a la mujer testigo de la muerte allí, no fue otra que la voluntad de su padre. El padre intentó transmitir a la mujer el sentido de las cosas sinceramente como el que creía, acerca del bien y el mal del mundo, como un verdugo. La voluntad de su padre era noble, una ideología pura sin lugar a dudas. Sin embargo, teniendo en mente la juventud de la mujer, esto era peligroso, ya que aún era demasiado pronto para aceptar esos ideales. La mujer vio la muerte de muchos con sus propios ojos, olió el olor de la sangre y grabó el castigo lanzado sobre los pecadores en su memoria. El resultado fue que la mujer, antes de poder estudiar en profundidad el valor de la vida y los principios de la vida y la muerte, aprendió los castigos acordes con los pecados. Al comprender las enseñanzas de su padre a través de la interpretación, la mujer deseaba que se aplicaran castigos adecuados a los pecados. Sin embargo, aquello que buscaba la mujer no existía en ningún lugar por más que se esforzaba en buscarlo. El bien y el mal de los asuntos no tenían una respuesta simple, pero la crítica, el pecado y el castigo poseían muchos factores que los determinaban. Sin embargo, la mujer, aunque joven e ignorante del compromiso o la resignación, no se rindió. Ella debe obtener la respuesta. Ella debe encontrar el equilibrio apropiado para el bien y el mal en su corazón.
Rompiendo la copa de vino de su padre, la mujer estaba muy asustada por el pecado que había cometido. Preparándose para enfrentar la decapitación, la mujer confesó su propio pecado a su padre. Hablar de tus propios pecados y disculparte por ellos es lo correcto, dijo el padre de la mujer mientras expresaba una sonrisa, perdonando el error de la mujer. Ante la sonrisa de su padre y la sensación de su palma acariciando su cabeza, la joven mujer lo llegó a comprender. Balance el equilibrio para medir el peso del pecado cometido no era otra cosa, sino estar presente en el corazón del pecador. Incluso si nadie es testigo de ello, el corazón del pecador mismo sabe de su pecado. No hay normas para los castigos acordes con los pecados. Sin embargo, la conciencia de los pecados que merecen castigos está dentro de uno mismo. La mujer lo entendió, se sintió satisfecha y finalmente obtuvo el equilibrio. Ignorando el valor de la vida y el principio de la vida y la muerte de las personas, la joven brindó castigos acordes con los pecados. Los pecados dignos de castigo están metidos dentro de uno mismo. Ella miró a su alrededor. Nadie estaba allí. Ya no había nadie presente aquí, parte de los cuerpos de los pecadores que habían recibido su castigo. Pisoteando a las personas que habían sido destrozadas en pequeños fragmentos y finalmente sobre los fragmentos de su padre. En aras de cumplir el deseo largamente esperado que le había conferido, la mujer continuó caminando más lejos, buscando pecados dignos del castigo. La bruja del orgullo juzgaba los pecados, pronunciaba los castigos y emitía su juicio sobre los pecadores. Al ver los inicios de la bruja que reconoció, la conciencia de Subaru volvió junto a un terrible dolor. Después de leer el libro de la bruja del orgullo, Subaru se siente adolorido y confundido, pues el libro al leerlo se hace uno con la conciencia del que lo lee, viviendo su vida y sintiendo lo mismo de esa persona. Sus miedos, deseos, ambiciones, etc. Confundiendo estos recuerdos vividos con la propia personalidad del que lo lee, llegando a confundirte de quién eres realmente, causándote una gran confusión y dolor. Poco después Emilia preocupada se da cuenta y despierta a Subaru arrebatándole el libro. Beatrice intenta leer también el libro, pero se da cuenta que con ella no sucede nada. Mientras tanto, en otra parte de la biblioteca, Julius le sucede lo mismo mientras leía un libro sobre un ex general del imperio. Pero él fue detenido por Anastasia. Llegando a donde ellos se encontraban, Subaru intenta leer el libro de Julius, pero ve que no sucede nada, por lo que intenta preguntar a Julius sobre quién era la persona del libro, a lo que Julius responde que fue Bayoy Temegrif, fue el primer general del imperio de Boyacha. Un soldado contra el que peleó junto con Lionheart y Ferris, pero que actualmente estaba muerto. Fue Julius el que lo asesinó. Subaru y Julius comparten información. Todos se sorprenden cuando Subaru dijo que vio a una bruja. Después de toda la información recopilada, esto hizo teorizar a Anastasia de que la gente tenía permitido ver el pasado de las personas que conocieron personalmente, pero que solo se limita a las personas fallecidas. Señalando que seguramente la biblioteca Taijeta era la biblioteca de las personas fallecidas. Teniendo en mente esto, Subaru y todos los demás buscan libros, cuando de repente Subaru sigue buscando libros y encuentra uno conocido. Subaru lee el libro y su conciencia se hace uno con el libro, como si se convirtiera en esa persona. Había una mujer, y estaba sola. Era sensible al dolor, siempre estaba llorando, siempre era muy emocional. La única razón de su dolor era que no podía perdonar su propia falta de fuerza. A su alrededor, siempre había un mundo lleno de conflictos, violencia y guerra. No importaba cuánto suplicara, no importaba cuánto gritara, no importaba cuánto intentara, no importaba cuánto rezara, la pena nunca terminaba. Entonces, ella comenzó a maldecir el destino. Mientras lo maldecía una y otra vez, se dio cuenta. Nada de esto tenía sentido, sin importar cuántas lágrimas derramara, nada cambiaría. Y cuando se dio cuenta, comenzó a desear algo más. Fuerza bruta.
Para obtener un poder que le permitiera derrumbarlo todo, que le permitiera abrumar a todos los demás, luchó hasta sus límites y corrió, dirigiéndose hacia el poder que tanto deseaba. Ella no estaba persiguiendo el poder de dañar, ni el poder de tomar vidas. Ella no tenía esas intenciones. Ella persiguió el poder que nadie podía alcanzar, que creía que podía usar para poner fin a la violencia. La mujer que lloraba tanto, quería el poder que hiciera que todos dejaran de llorar. Sabía que, si permanecía impotente, nunca podría detener una pelea donde un poder se enfrentaba a otro poder. Su voz permaneció en silencio. Sus deseos no se cumplieron. Incluso si sus propias penas se mantenían distantes, la tristeza aún nublaba el cielo. ¿Cómo pueden estar bien? ¿Cómo pueden lastimarse unos a otros? ¿Cómo podrían pensar en vivir con esas cicatrices? ¿Cómo? ¿Por qué no podían darse cuenta de que tenían otras formas de vivir? Los niños están llorando. Los ancianos están llorando. Los hombres están llorando. Las mujeres están llorando. Todos están llorando. Entonces, ¿por qué? Para detener exactamente eso, ella solo deseaba poder. Entrenándose, soportó todos los dolores para finalmente obtener un cuerpo revestido de hierro. Finalmente, encontró el final de su camino. El pináculo de la fuerza que nadie más podría alcanzar. De pie en el campo de batalla, ella gritó para detener la pelea. Para abrumar a todos los demás poderes con los suyos, para aplastar todo dolor, destruir toda malicia y detener ante ella la interminable corriente de lágrimas. Con eso en mente ella luchó al máximo. Golpeando a los que blandían sus espadas, pateando a los que arrojaban magia, rompiendo a los que descubrieron sus colmillos, pulverizó a todos y a cualquiera que viniera a buscar la batalla. Pero, cuanto más luchaba la mujer, más fuertes se volvían los espadachines, los magos y los portadores de colmillos, aumentando su número. Como si hubiera entrado en una espiral interminable de violencia. Nadie sabía cómo salvarse a sí mismo sino solo responder a la violencia con violencia. Por eso, nadie sabía una manera de salvarse, aparte de la victoria en la batalla. Al final, la mujer misma, a pesar de saber esto, también respondió con violencia. I'm not crying. I'm just angry. That's right. It's intense anger. I'm the Witch of Wrath, Minerva, but giving my name isn't what's important right now. You just did, though. Bajando su puño que goteaba un líquido carmesí, giró su cara manchada de sangre hacia el cielo y gimió. La lucha no se detendría. Sus esfuerzos, su arduo trabajo, todo había sido en vano, ni la de los demás ni sus propias lágrimas dejarían de fluir. Finalmente, en el corazón de la mujer que había estado latiendo sin cesar, la desesperación se apoderó de ella. Goteando por sus mejillas, las lágrimas se desbordaron. Las lágrimas que fluían continuamente no eran caídas, sino más bien frías, las lágrimas de alguien impotente, ahogado en la desesperación. Sin embargo, junto a ellos fluyó una emoción diferente y profunda. Tiñendo su corazón de negro, volviéndose su visión roja y su mente blanca, una tempestad despertó en su interior. Con la cara aún húmeda de lágrimas, la mujer se enteró de esa emoción. Cuando llegó a conocer su nombre, sus orígenes, llegó a comprenderlo. No había estado derramando lágrimas de tristeza. Simplemente se había ahogado en la locura de la ira. La gente llamaba a esa emoción, furia no, la llamaban ira. A este mundo que obligó a otros a llorar, a aquellos que se niegan a dejar de pelear, a la injusticia absurda que es el final de la vida. Vengan a mí, prueben mis puños de hierro.
En algún momento, se puso de pie, se limpió la suciedad de las rodillas y salió corriendo. Sumergiéndose en la refriega de la batalla aún en curso, golpeó las caras de todos mientras gritaba. Deja de pelear. Mira al cielo. Siente la brisa. Huele las flores. Vive con tus familiares y seres queridos. Por primera vez, la voz de la mujer barrió los disturbios en todo el campo de batalla. Puños que podrían romper la tierra, patadas que podrían hacer rugir los cielos, todo solo para dejar que otros vivan. Las heridas se cerraron, los gritos se silenciaron y las rodillas se doblaron frente a la confusión que se extendía cuando la batalla perdió su significado. Pronto las voces que lloraron desaparecieron del campo de batalla. La vida volvió a la acostumbrada rutina. Cuando las lágrimas de la gente se detuvieron, sintieron gratitud hacia ella. Alzaron la voz, agitaron las manos y sonrieron. Sin embargo, la mujer de repente ya no estaba allí. Eso fue natural. La mujer todavía tenía cosas que hacer. No tenía ninguna razón para regresar, no había razón para dejar de caminar. Para cumplir su deseo de crear un mundo donde nadie llore, donde no haya conflicto, donde nadie tiene que quitar la vida a otros, ella corrió y siguió corriendo, mientras lanzaba sus puños. Hasta el día en que todos dejen de llorar. Hasta el día en que las cálidas gotas rodando por sus mejillas se detengan. La bruja de la ira, que había declarado la guerra a la tristeza en sí misma, continuó corriendo siempre y para siempre. La conciencia de Subaru regresa. Subaru tiene una resistencia mental buena por todo lo que ha pasado hasta ahora, así que se calma y reanuda sus siguientes pasos. Conversa con Emilia sobre las brujas, donde Emilia dice que solo conoció a Sekhmet y a Echidna, a lo que Subaru dice que él conoció a todas. Esta biblioteca es tan inmensa que se necesitaría a toda la gente de un país para leer los libros y avanzar para terminar días toda la biblioteca. Una vez terminado de investigar, Anastasio, Julius y Emilia conversan sobre la posibilidad de traer más gente, pero están preocupados de que eso siquiera es posible. Piensan que deben haber normas o reglas que prohíban eso, a lo que se les viene a la mente Scholle, y luego la llaman. Subaru, al ver que no encontraba el camino al siguiente piso, decide preguntar con Anastasio a Scholle. Subaru llama a Scholle, y ella obedientemente viene hacia él. Da un gran salto con todas sus fuerzas, a lo que Subaru esquiva. Scholle le dice, maestro malo. Subaru dice, te esquive no porque seas tú, sino por la fuerza en que me ibas a chocar. Anastasio decide preguntar si ella estaba ocultando algún secreto, a lo que ella responde que ella aún no llegó a contarles las 5 normas de la torre. Cabe mencionar que mientras nombra las normas toma poses muy raras similares a las de Subaru. Saula dice que el que intente escapar de la torre antes de llegar al último piso será asesinado por ella. Dice que se convertirá en una máquina de matar aunque no quiera. Se prohíbe violar las normas de las pruebas. Se prohíbe la falta de respeto en las bibliotecas. Se prohíbe dañar la torre. Y luego ella añade que no hay una quinta norma. Meili se dirige a Scholle como Onesan media desnuda. Scholle es mala recordando a los demás y no le da importancia, a lo que a Meili y a Beatrice les llama roedores número 1 y 2. Había una mujer que estaba sola. La mujer era oprimida por su familia, su clan, por su raza, por todo aquello que debería haberla amado. Todos la vieron con desdén, todos la excluyeron. Antes de nacer, se pusieron muchas expectativas sobre esa mujer. Por desgracia, su nacimiento la convirtió a una traidora ante ellos. Lo que quedó fue desánimo y desilusión,
lo que se le otorgó en cambio fue solo desprecio y ridículo. Esas eran las únicas posesiones de la mujer. Existía el deseo más querido de su clan. Para traer de vuelta el símbolo de su antigua gloria y prosperidad, la segunda venida de su fundador a quien llamaron Dios. Todo tipo de artes secretas y todo tipo de atrocidades inhumanas, insondables y una gran cantidad de tabúes cometidos. Todos aquellos frutos fueron otorgados a la mujer antes de nacer. Sin embargo, el nacimiento de esa mujer traicionó su deseo más querido, y el clan abandonó a la mujer con desilusión y desesperación. Miembros del clan, ve a algún lado y vive ahí y muere. Porque ese es castigo por tu pecado. Abandonada por su familia, por su raza, fue liberada en las montañas cuando era niña. Desechada sin ningún medio de supervivencia, la niña no debería sobrevivir. Sin embargo, incluso si carecía de medios de supervivencia, poseía la fuerza para sobrevivir. Era bastante irónico, toda esta tragedia y decepción provino del deseo más querido del clan, los tabúes y las ofensas que habían cometido. Desconociendo las palabras, carente de toda sabiduría, simplemente obedeciendo sus instintos, la mujer sobrevivió para vivir una larga vida en las montañas. Matar bestias, sorber su sangre vital, arrastrarse por la tierra, saborear el agua fangosa. Antes de que pasara mucho tiempo, el bebé se convirtió en una niña. La niña se convirtió en una mujer y se le hizo difícil vivir en las montañas. Al escuchar los rumores de una mujer arrasando las montañas como si fuera una bestia, los hombres se pusieron en su búsqueda, y la mujer fue capturada. La mujer capturada parecía hermosa, así que los hombres se abstuvieron de quitarle la vida, y la mujer se convirtió en su entretenimiento. Mientras se convertía en un despojo de los hombres, gradualmente la conciencia de la mujer dejó de ser el de una bestia y empezó a recuperar la razón humana. Perdió la necesidad de luchar por sobrevivir, expuesta a los deseos de los hombres, pasaron innumerables días donde lo único que hacía era vivir. Finalmente, la mujer, sobre la cama, empezó a adquirir cosas de manera inconsciente de los hombres. Palabras, sabiduría, formas de vida y emociones. Finalmente, su forma de tratarla se alteró, otorgándole cosas para adornar su cuerpo. La mujer fue tratada como una joya preciosa. Entre esos días, la mujer tuvo pensamientos extraños hacia los hombres. Si eso era algo parecido a gratitud u obligación, la mujer no tenía ninguna pista para llegar a entender eso. Mientras tenía esos pensamientos, la mujer rompió el cuello de todos los hombres que habitaban en la residencia. Fácilmente, en una sola respiración, sin hacerlos sufrir, en un instante, agrupándolos a todos, los envió al olvido. Escapándose de la residencia, avanzando hacia las montañas, sin ninguna duda, la mujer regresó a su ciudad natal. La mujer tuvo pensamientos extraños con respecto a la raza que residía allí, el clan poseía la misma sangre que ella, esas personas tenían cuerpos increíblemente más grandes que el de ella. Si estos eran sentimientos de odio y deseo de venganza, la mujer no se dio cuenta. Simplemente, sus llantos y gemidos, con aquellas voces que rogaban su perdón, eran bastante emocionantes. Por primera vez, la mujer sonrió desde su corazón. Mujer, desmorónate aquí y muere de forma horrible. Porque ese es tu pecado, ¿lo entiendes? En aras de alcanzar esa felicidad, uno tras otro, la mujer pulverizó el deseo más querido de su raza, sus parientes de sangre, su clan, ella sola. Sencilla y cortésmente, sin dejar a una sola persona, sin perdonar una sola vida, tomándose su tiempo, una por una, con absoluta certeza.
En poco tiempo, cuando toda su raza se extinguió, cuando todo terminó, la mujer regresó a la residencia donde había vivido con esos hombres. Aunque había abandonado a la intemperie los cadáveres despedazados de su raza, enterró cortésmente y con mucho cariño a todos los cadáveres de los hombres que habían abusado de ella. Y una vez que se quedó sola en esa residencia, la mujer respiró hondo. Eso fue relajación, tranquilidad. La mujer, por primera vez, experimentó una felicidad total. Nadie podría molestarla ahora. Pensar y actuar, ambos resultaban inútiles, por lo que ella simplemente se quedaría dormida. La bruja de la pereza continuó complaciéndose en la inactividad eterna, la paz incansable. Más tarde, después de no recibir ninguna pista en cuanto a dónde se encontraban las escaleras del siguiente piso, Emilia teorizó que se podían encontrar en otro piso aparte del de la prueba, por lo que decidieron revisar todos los pisos hasta finalmente encontrar las escaleras al lado de la sala verde. Así llaman la sala Alcione por las plantas. Antes de que el grupo subiera las escaleras, Subaru se preguntó si las escaleras siempre estuvieron haciendo que los otros recordaran que inconscientemente siempre evitaban buscar en esta zona. Subiendo las escaleras, poco después se encontraron nuevamente con una sala blanca similar a la del piso inferior, pero esta vez con una espada en el medio de la sala en vez de un monolito. Subaru intentó coger la espada, pero al agarrarla escuchó una voz diciéndole que era un tonto el cual debería obtener su perdón. En ese momento un hombre de cabello largo y rojo apareció en la sala, hablando de forma rara diciendo usted. El hombre seguía repitiendo la misma frase una y otra vez. Shole, la cual se encontraba con ellos, se asustó al ver a dicho hombre saltando encima de Subaru y tumbándolo. Julius, decidiendo ser su contrincante, recoge la espada que Subaru dejó caer al ser tumbado por Shole y se dirigió a donde se encontraba el hombre esperando. Antes de pelear intentó solucionar el problema hablándolo, pero el hombre dijo que solo accedería a hablar si éste conseguía moverlo del sitio en un duelo, similar a lo que fue la batalla de Garfield y Reinhardt en el arco 5. Aceptando el duelo, Julius le lanza la espada, pero este termina rechazándola, sacando para pelear en su lugar 2 simples palillos. Julius, pensando que lo subestimaba, comienza a atacarlo, pero todos sus ataques son detenidos fácilmente con solo 2 palillos. Julius siguió atacándolo sin cesar, pero él con un palillo en cada mano siguió deteniendo todos sus ataques. Al ver esto, Anastasio trató de ayudarlo usando magia, pero el hombre pudo fácilmente contrarrestarlo con solo un palillo. Después de un rato pelando los 3, la actitud del hombre fue cambiando. Al principio estaba feliz de pelear con Julius, pero al final terminó decepcionado, por lo que comenzó a burlarse de él llamándolo basura y fracaso como caballero, hasta el punto donde rompió su espada en 2 y dándole un puñetazo, con el que le envió volando a donde Anastasio, la cual ya se encontraba tirada en el suelo. Buscando otro oponente, Emilia decidió enfrentarlo creando rápidamente un sinfín de armas de hielo que lanzó hacia el hombre, las cuales fueron completamente inútiles. Ella procedió a crear más y más armas con las cuales hasta intentó atacar directamente al enemigo, pero todas resultaron inútiles hasta que en un momento bajó la guardia, permitiendo al hombre atacarla, pero solo terminó tocando sus pechos con los palillos intentando sonrojarla, algo que resultó inútil, ya que Emilia aprovechó el momento para golpear al hombre con un guante de hielo y lanzarlo lejos. El hombre cabreado preguntó por qué ella no se inmutó cuando sus pechos fueron tocados. A pesar de eso, él finalmente admitió su derrota ante Emilia,
diciendo que fue la única capaz de moverlo y que la victoria era para ella. Solo para ella, algo que comenzó a preocupar a Subaru, el cual, desesperadamente, empezó a pensar cómo podían ganar los demás miembros del grupo. A la respuesta del hombre, Beatrice se queja exigiéndole que acepte su derrota general, ya que Emilia había dicho nuestra victoria, lo que significaba una victoria para todo el grupo. El hombre lo rechaza nuevamente diciendo que él no se despertó aquí para estar a la entera disposición de la prueba, por lo que él decidiría las condiciones de esta. Meili sugirió retirarse temporalmente, a lo que el hombre, de acuerdo, indicó que ya se había aburrido, por lo que podían dejarlo por ahora. De vuelta al tercer piso, el grupo discutió con Ram toda la situación en la que se encontraban, y mientras lo hacían, Beatrice mencionó que la puerta de Anastasio ya no podía absorber mana, al igual que la de Subaru. Dándose cuenta de eso, Subaru pensó por qué Kidne decidió arriesgarse ayudando a Julius en su batalla contra el pelirrojo, pero intentó no pensar en el tema y concentrarse en la prueba para saber la identidad del desconocido. A ello, Ram señaló que solo habían 3 personas al nivel de Reinhardt con la espada: Cecilius Segmund de Boyachia, el príncipe enloquecido Gusteco y Ayibel de Kararaji, pero que ninguno correspondía con la descripción del hombre mencionado. En ese momento Shole se despertó, por lo que intentaron preguntarle a ella sobre la identidad del pelirrojo. Después de un rato intentando sacárselo, ella finalmente reveló que se trataba del mismísimo rey de Astrea, el primer santo de la espada que colaboró en el sellado de Satella, pero a su vez mencionó que él debería estar muerto. Inmediatamente el grupo regresó a la sala verde para elaborar una estrategia con Julius, que se encontraba ahí descansando de sus heridas con Anastasio. Pero su cama se encontraba vacía. Julius se encontraba en ese momento retando nuevamente a Reid, pidiéndole una revancha por su nombre de caballero, a lo que éste respondió que él no podía aspirar a ser su compañero de juegos mientras mantuviera el uso de su título aburrido de caballero. Dicha respuesta no le importó a Julius, que con la ayuda de la espada de la prueba, ya que la suya estaba rota, decidió enfrentarse nuevamente con él. Algo que resultó ser inútil, haciendo que Reid después de un rato se cansara derrotándolo con un simple espadazo. Mientras el ataque golpeaba a Julius, Subaru apareció gritando su nombre y a su vez provocando que Reid volteara su atención a él. Subaru corrió hacia donde estaba Julius y comenzó a llevárselo por las escaleras de nuevo a su cama para que reposara. De camino por las escaleras, Julius recuperó la conciencia y comenzó a discutir con Subaru sobre Reid, revelando que éste se enfrentó a Satella, por lo que su poder debía ser descomunal, pero Subaru le animó diciendo que no era ese Reid, ya que él no reconoció a Shole, por lo que se trataba de un Reid que aún no la había conocido. Poco después, Julius le pidió a Subaru que lo soltara ya que podía caminar solo, haciendo que Subaru asemejara esta pelea con lo que fue la suya con Julius en las elecciones, simpatizando así con él por su derrota, por lo que insistió en ayudarlo. Ya habiendo llegado a la sala verde y dejándolo nuevamente en su cama después de que Emilia le ordenara descansar, y pidiendo a Patresque que lo vigilara, Subaru se reunió nuevamente con todos para intentar buscar alguna debilidad de Reid, a lo que decidieron preguntarle a Shole, pero la conversación no llevó a ninguna parte.
Shole, al verlos desesperadamente tratando de pensar alguna forma de pasar la prueba, decidió animarles pidiendo que se lo tomaran con calma y lentamente, esperando todo el tiempo necesario. Al igual que ella esperó durante cientos de años a Flugel, por lo que decidieron irse a descansar un rato. Esa noche, Subaru se despertó dándose cuenta que Anastasio había desaparecido, por lo que decidió ponerse a buscarla. En su búsqueda, al fijarse que había un pájaro volando a través de la torre, encontró una parte falsa en la pared, que por un lado se veía como una pared, pero por otro lado era transparente e intangible. Detrás de esta pared falsa se encontraba un balcón donde estaba Anastasio. Los dos comenzaron a hablar, preguntando a Echidne, el espíritu que posee a Anastasio, a Subaru quién era realmente, ya que Shole por alguna razón parecía conocerlo y confundirlo con su maestro, revelando a su vez que ella lo estuvo investigando desde lo sucedido en la capital y el incidente de Betelgeuse, ya que él apareció de ninguna parte poco antes de la elección. A su pregunta, Subaru respondió que no sabía nada y que la primera prueba fue una mera coincidencia. Después de dicha respuesta, el tema pasó a Shole y seguido sobre Echidne. Subaru le pidió que dejara de actuar como Anastasio y que hablaran corazón a corazón sobre ella. A lo que ella contó que deseaba encontrar una manera de devolver su cuerpo a Anastasio lo más rápido posible, ya que el mana que consumía era cada vez más rápido. Finalmente el tema pasó a Anastasio y el por qué ella quería ganar las elecciones. Pero en ese momento Julius apareció exigiendo saber qué estaba sucediendo, a lo que Echidne trató de fingir ser Anastasio. Pero cuando vio que ya no funcionaba, decidió explicarle todo lo sucedido desde la batalla en Pristella. Tras haber terminado de explicar todo, ambos se pusieron de acuerdo en contar toda la verdad a los demás a la mañana siguiente, con eso terminando su conversación y regresando a la cama. Subaru, sintiéndose culpable por ocultar la situación de Anastasio a Julius, no se sentía cómodo para volver, pero de camino se encontró con Ram, con la que habló un rato. Durante dicha conversación, a Subaru se le ocurrió finalmente un plan para lograr pasar la prueba de Reik, guardándosela para ponerla en marcha mañana y con ello yéndose a dormir. Subaru se despertó en el suelo de alguna parte de la sala verde muy confuso. Se le acercaron Emilia y Beatrice acompañadas por un lagarto humanoide gigante. En ese momento las dos chicas comenzaron a discutir sobre cómo se preocuparon por él, a lo que Subaru, aún confundido, sorprendido y emocionado al observar a estas dos chicas, en especial a aquella chica hermosa de ojos amatistas y pelo plateado. Subaru, sin saber lo que estaba ocurriendo, esto parecía como una de las historias que leía en Japón. Entonces Emilia y Beatrice notaron algo distinto y raro en Subaru, sus ojos reflejaban confusión. ¿Te encuentras bien, Subaru? Subaru, te noto algo raro. Subaru, ¿estás bien? Parece que sigue dormido. Parece que no te has dado ningún golpe fuerte. Eso es bueno, pero me tenías muy preocupada. Ya sabes, no debes asustarme así. Beatriz dice, Emilia, si se lo dices de esa forma, dudo que Subaru la entienda. Debería decírselo más seriamente, si no las preocupaciones de Betty no llegarán a él. Emilia dice, supongo que tienes razón, pero me sorprende que lo digas tú, después de entrar en pánico cuando no podías encontrarlo. Hasta estuviste a punto de llorar cuando finalmente lo viste tendido. Subaru se queda en silencio un segundo y otra vez comienza a observar a su alrededor. Subaru acaricia al lagarto y luego emocionado grita, Subaru. ¿significa que me transportaron a un mundo paralelo? La estrella nos narra cómo estaban los pensamientos de Subaru, ¿no?
cómo estaba internamente. Subaru analizaba la situación y pensaba cómo rayos había llegado ahí. Lo último que recordaba es que había ido a una tienda y que había comprado algo, cuando de repente había aparecido allí. Eso eran los recuerdos de Subaru. A lo que las chicas le preguntaron, ¿Subaru? Y Subaru, como siempre, su personaje y su personalidad, en voz alta dice: Me llamo Subaru Natsuki. No solo no sé nada, sino que no tengo ni dónde caerme muerto. Mucho gusto. Y después de su presentación, las chicas estaban preocupadas. ¿No crees que ya es muy tarde para las presentaciones? Le dicen, Subaru, estás actuando extraño. A lo que Subaru dice, ¿extraño? ¿Por mis ojos o algo? La chica dice, no, tus ojos son aterradores como siempre, pero supongo que no es nada. Subaru dice, mis ojos generalmente tienen un aspecto aterrador. Y así comienza a bromear Subaru para calmar la situación. Y su típica personalidad, ¿no? La chica menciona, las chicas entre ellas habla, que también estaba muy confundida, ya que no entendían este comportamiento de Subaru. Beatriz le dice a Emilia, Emilia, es posible que hayas llegado a esta conclusión precipitadamente. De hecho, algo parece estar mal, supongo. Pero los ojos de Subaru siempre se ven así, creo. No estoy hablando de sus ojos en este momento. Realmente no me importa si sus ojos se ven atemorizantes, supongo. Y Subaru responde, ¿qué pasa con mis ojos? Tiene un aspecto aterrador. No está bien molestar a los puntos débiles de los demás, ya sabes. ¿Qué pasa con ustedes? No, quiero decir, ustedes dos son un poco lindas y todo. Y Subaru se levanta de un salto, solo notó que la niña era pequeña y parecía un hada. Y así seguían hablando. Las chicas estaban cada vez más confundidas por el comportamiento de Subaru. Entonces Subaru dice, Subaru se giró para mirar a las dos de frente. Y luego dice, déjame presentarme nuevamente. Me llamo Subaru Natsuki. No solo no sé nada, sino que no tengo ni dónde caerme muerto. Mucho gusto. Pero Subaru dice, vergonzosamente ignorante, arrastrado aquí por los vientos de dioses y demonios, un vago grosero, pero no obstante, encantado de conocerte. Las chicas estaban confundidas por sus palabras. Al escucharlo decir esto, emocionado, no entendían. Y así después de que pasaron segundos, el silencio de las dos chicas terminó y dijeron, bueno, pero ya lo sabemos. ¿No crees que ya es muy tarde para las presentaciones? Subaru no entendía. Dice, ¿eh? Las chicas estaban confundidas y entre ellas dijeron, en otras palabras, Subaru, ¿no recuerdas nada sobre esta torre, a lo que hemos venido, Ram, Beatriz, y sobre mí también? Subaru responde, sí, eso parece ser. Sí, las chicas se quedaron perplejas ante las revelaciones de Subaru. La hermosa niña abrió los ojos, sorprendida y preocupada, y la hermosa mujer de pelo plateado y desojo y de ojos bellos amatistas también quedó sorprendida. La visión de sus pupilas temblaba. Preguntaron entonces, ¿tus recuerdos se han ido? De ninguna manera. No hay forma de que esto haya sucedido. La niña estaba con ojos temblorosos, con cara pálida y aún más confundidos que la mujer de pelo plateado. Subaru en silencio no podía entender. Sin embargo, al ver las expresiones de estas dos chicas, sintió un dolor en su corazón. Subaru trató de pensar ante esta situación en algo que decir, pero desafortunadamente no se le ocurrió nada. El último recuerdo que tenía Subaru es que había ido a la tienda y repentinamente había sido invocado a ese mundo, había sido invocado a esa habitación verde y se había encontrado con esas dos chicas. Mientras Subaru indagaba en sus pensamientos, después dijo, entonces, ya las conocí, pero me olvidé de eso. ¿Eso es? Subaru hizo una cara difícil. Subaru pensó, ¿es eso posible? Las expresiones de las chicas parecían muy serias y tampoco parecía que estuvieran mintiendo. Todas esas ideas y pensamientos estaban dentro de la mente de Subaru. Ojo, las chicas estaban serias, pálidas, preocupadas, sorprendidas, con los ojos abiertos y temblorosos. Sobre todo la niña pequeña. Subaru se sentía culpable por las expresiones de las chicas y de que haya mencionado que no las recordara. Subaru se percató de algo. Se sentía un poco más fuerte que antes y en sus palmas parecía haber callos. Subaru dice, grotesco. Subaru frunció el sueño. Su brazo no solamente era más fuerte, sino su apariencia se había vuelto más grotesca. Después de todo esto, las chicas no sabían qué decir, así que Subaru se miró el cuerpo, sus manos, todo, y se dio cuenta que su cuerpo efectivamente era un poco más grotesco. Y también se dio cuenta que tenía como una mancha negra, como un tatuaje, pero se dio cuenta que era una parte de su brazo. Después de esta situación, entonces, las chicas dijeron, ¿Subaru? Subaru dijo, no, nada, simplemente pensé que mi brazo se había quemado por el sol. Y me molesté un poco, es todo. Bueno, recuerden que este resumen lo he acortado bastante, lo estoy resumiendo bien para que no salga muy largo, ¿no?
Ya sabes, a no ser que te guste largo. Subaru dice, normalmente uso mangas largas de todos modos, y también guantes. Si alguna vez me encuentro en una situación peligrosa, puedo arrancarme los guantes. Si alguna vez me encuentro en una situación peligrosa, puedo arrancarme los guantes y mostrarle los brazos negros. Subaru dice, de ninguna manera, este tipo tiene los brazos negros. ¿No es emocionante pensar en eso? Las chicas estaban confundidas. Subaru se lamió los labios y agitó los brazos, al darse cuenta de los cambios en sus brazos, así como en las marcas en su cuerpo. Subaru dice, ¿eso es correcto? Puedo entender por qué te sientes deprimida, pero solo diré una cosa. Vamos a unirnos y levantamos nuestro espíritu. A su lado, frente a él, había unas expresiones abatidas, las expresiones de las dos chicas. El corazón de Subaru ardía apasionadamente. Después de todo, a pesar de la situación y la falta de contexto, Subaru había sido invocado a este mundo. No podía negarlo, no podía evitar estar emocionado. Al escuchar esta respuesta, las dos chicas se emocionaron un poco. Las palabras de Subaru como que le inspiraron un poco a las chicas. Recordemos que en la novela hay más detalles de los pensamientos de Subaru desde su perspectiva y de la situación como él ve a las chicas. Así que para más detalle yo les recomiendo bastante leer la novela. Vale la pena, créanme. Sí sé que es bastante, pero realmente los detalles ahí es muchísimo mayor. Continuando con la historia, Subaru responde, hasta donde yo sé, estos casos de amnesia generalmente se resuelven después del paso de la película, debido a un desarrollo repentino de la trama. Por lo que no hay necesidad de preocuparse. Generalmente las películas se resolverá en 1 o 2 horas y todo volverá a ser normal, para un final feliz cliché. La tragedia es la mejor situación para conducir a finales felices. A lo que las chicas dicen, Emilia dice, Subaru, lo siento, no entiendo qué es lo que estás diciendo. Y Betty también decía lo mismo. Subaru dice, ok. A lo que las chicas dicen, bueno, Subaru sigue siendo Subaru después de todo. Estoy aliviada. Subaru responde, ¿es eso cierto? Si dices eso, entonces supongo que también me siento un poco aliviado. A lo que una de las chicas dice, ¡hey! Y Subaru se asusta y de repente dice, ¿por qué hiciste eso de repente? Un lindo grito enérgico de una chica, o sea de Emilia, había cogido sus palmas y se había puesto las mejillas con fuerza. Los ojos de la niña se pusieron de color rojo brillante. Y dice a la chica, recuperé mi espíritu. ¿Cómo puedo estar preocupada cuando Subaru está en problemas ahora mismo? Él es el que debería estar más preocupado y angustiado que nosotras. Por lo que Subaru dice, parece, aunque no lo parezca, esta chica sí que es feroz. Rápido, Beatriz también. Y Emilia dice, rápido, Beatriz también. ¿Por qué le menciona a uno de las chicas o la chica guapa? Es porque Subaru no sabe todavía el nombre de ellas. Pero bueno, para no confundirlos, les voy a dar el nombre nomás de los personajes, ya que en estos capítulos se está narrando desde la perspectiva de Subaru. A lo que una de las chicas dijo, también estoy muy sorprendida por la situación, pero tenemos que tener fuerza y hacer algo por Subaru, ¿no? Betty es... La niña cerró la boca como si buscara qué decir. Subaru no entendía, desde su perspectiva, parecía que le tenían fe y estaban muy preocupadas por él. Y una de las chicas dijo, la niña pequeña, Subaru debe estar angustiado ahora mismo, supongo. A lo que Subaru dice, bueno, yo, sí, supongo que quiero que me ayudes. Y la niña pequeña hermosa dijo, simplemente Subaru es el contratista más desesperado del mundo. Y una de las chicas dice, todo el tiempo está vomitando todo tipo de problemas para molestar a Betty, supongo. Subaru responde, ¿entonces? Eso significa... A lo que la niña seguía hablando, pero dado que estás rogando por la ayuda de Betty, supongo que dejaré pasar esto. En cualquier caso, sin Betty, Subaru será un cobarde solitario sin ella, un cobarde solitario desesperado que no puede solucionar nada. A lo que Subaru responde, ¿tuviste que decirlo así? Una de las chicas seguía diciendo, incluso si me dices que la has olvidado, te haré recordar, supongo. El contratista de Betty es solo un tipo deprimente, quisquilloso y que pase lo que pase, nunca tomará ningún tipo de color. Y así seguían hablando. Subaru dice, hay muchas cosas que no entiendo, pero supongo que están hablando de mí. La palabra contratista confundió a Subaru. A lo que Subaru otra vez dice, mi nombre es Natsuki Subaru, acabo de llegar, pero supongo que probablemente somos amigos. Me doy cuenta que esto es un poco descarado, pero me gustaría pedirle algo a las dos. Una vez más, Subaru apuntó su dedo hacia el techo y dio su presentación. Luego señaló a las chicas y inclinó la cabeza y dijo, ¿les importaría, decirme sus nombres, por favor? Al escuchar estas palabras, las chicas quedaron perplejas, sobre todo la niña de cara bonita. Sus ojos se alzaron, sus ojos se abrieron.
La garganta de la niña se congeló. Aunque esto solo duró un momento, Emilia habló y dijo: mi nombre es Emilia, solo Emilia, encantado de conocerte, Subaru. Beatriz dice: Betty es la gran espíritu Beatriz, y Subaru es el contratista de Betty. Ya sabes, supongo. Y así las chicas se presentaron, y así habían terminado las presentaciones de nuestros personajes. Más adelante, en la mesa donde estaban reunidos todos y estaban comiendo, desayunando, Subaru se dio cuenta que habían más personajes, y entonces entraron en un contexto sin pretexto. Subaru comienza a describir a los personajes, ¿no?, en su mente, siendo a la chica con pechos grandes, con ropa muy reveladora y sexy, a la niña bonita, una niña con un aura fascinante que no corresponde a su edad, una chica elegante con rasgos juveniles, un joven apuesto con rasgos muy rectos y refinados, al igual que otra chica con pelo rosado, que es muy atractiva. Subaru decía: todo el mundo en realidad son atractivos. A lo que Subaru dijo en voz alta: bueno, solo por preferencia sigo pensando que la hermosa Emilia Chan tiene el primer lugar. Todo el mundo quedó en silencio ante las palabras de Subaru. Había dicho sus pensamientos. En respuesta, hubo una recepción muy fría, un silencio frío. A lo que Emilia dice: entonces supongo que todos están bastante sorprendidos. Subaru está en una situación bastante difícil en este momento, pero debido a la situación deberíamos dar de nuestro apoyo a Subaru. Y así resumen la situación de Subaru, ¿no? Subaru vio que la chica de pelo rosado dijo, y Ran dice: Emilia-sama, ¿puedo? Le pidió permiso a Emilia y dijo, se dirigió hacia ella como Emilia-sama. Y bueno, Emilia dice: ella es Ran, es una sirvienta de la mansión. ¿Sabes qué es eso? Subaru responde: claro, sí. Y otra vez con Subaru comienza a indagar sus pensamientos. A lo que Ran dice: Valse, ¿este es algún tipo de broma? Subaru dice: sé que no puedo evitar ser sospechoso aquí, pero esa es la verdad. Además, ¿qué pasa de convertir mi nombre en una maldición cegadora? Oye, ¿y la niña durmiendo allí? Supongo que es tu hermana mayor o algo así, refiriéndose a Ran, no Subaru. Ran queda en silencio ante estas palabras. Al haber sido llamado Subaru como Valse, él frunció el ceño. Ran, al escuchar la respuesta de Subaru, entrecerró los ojos. Subaru comienza a indagar sus pensamientos y dice: lo siento, causé problemas, pero honestamente no tengo idea de lo que está pasando con muchas cosas en este momento. Así que insúltenme en todo lo que quieran una vez que recupere mis recuerdos. A lo que Ran dice: la forma en que dijiste eso, ¿realmente no lo recuerdas? Esa actitud y tono frívolos no parecen diferentes del Valse normal. A lo que Subaru dice: entonces parece que tengo mis cualidades buenas de antes. Y esta es una buena noticia, ¿verdad? La naturaleza del hombre no cambia fácilmente, así que por favor, tráteme de la misma manera que me trataron antes. Subaru se hinchó de espíritu y Ran solo miraba su actitud irresponsable de Subaru, con ira. A lo que cuando estaban conversando, aparece la chica de pechos grandes y le dice: maestro. La chica seguía diciendo: maestro, maestro. Justo había interrumpido el interrogatorio de Ran. Subaru sintió un dulce aliento en su oído. Era esta chica de pechos grandes. Subaru hace ya que Chaula se estaba acercando mucho y tenía ropa muy reveladora. Subaru dice: ¿tú quién eres? Y Chaula dice: es Chaula, el discípulo favorito del maestro y la guardiana de la atalaya de Pléyades. Subaru dice, y miraba a todo el mundo y dice: ¿por maestro te refieres a mí? Chaula dice: yes. Con una sonrisa radiante respondió a la pregunta de Subaru. A lo que Chaula dice: maestro, ¿todavía no te cansas de jugar así? ¿Cuántas veces tienes que olvidarme antes de cortar ese rollo? Subaru responde: no es que sea cuestión de haber tenido suficiente o no. En realidad me está diciendo que mis recuerdos se van muy a menudo. Subaru entendió esto, ¿no? Que suponía esto por las palabras de Chaula. ¿Acaso el viaje entre dimensiones hizo que mis recuerdos desaparecieran? Pensó Subaru. ¿Y son fáciles de eliminar o algo así? Y lo pensaba y también lo decía. Subaru miró a los demás para asegurarse. Subaru miró a los demás y para asegurarse preguntó: ¿mis recuerdos se van con tanta frecuencia? A lo que Beatriz dice: no, supongo que no. A lo que Beatriz dice: Chaula, no es que Subaru esté más confundido de lo que ya está. Chaula responde: no estaba tratando de molestar al maestro, ¿sabes? A lo que Chaula dice: oh, soy una chica muy diabólica. Y le pregunta a Subaru y le dice: maestro, ¿te gustan las chicas diabólicas? Subaru dice: en este momento diabólico solo significa confuso, así que no gracias. Así que en este momento solo quiero la ayuda de los ángeles y demonios y seres mágicos. Así que dejaré a las hermanas semidesnudas para otro momento. Charlie dice: sí, eso es muy malo. A pesar de que tengo mucho pecho y mucha personalidad, el maestro está malo, dijo Chaula. La niña con pelo azul dice: realmente Onisan es un dolor de cabeza. A lo que Subaru responde: me gustaría hablar con tus padres, Incluso si dices eso, no hay forma de que recupere mis recuerdos de inmediato.
Por ahora comencemos con tu nombre y entablemos nuestra amistad como el primer paso. Ya sabes, en lo que Meili dice, amistad. Meili dice, soy Meili, Onisa. Si no has habilidad tus habilidades de costura, ¿puedes volverme a hacer animales de peluche? Zoro dice, oh, mi habilidad secreta ya fue revelada. ¿Acaso Meili es mi hermanita protegida como Beatriz? A lo que Beatriz dice, supongo que esa chica era una asesina enviada a matarnos. Subaru hace, ¿qué tipo de broma es esa? Esa es una broma bastante pesada. Subaru se dio cuenta que nadie lo estaba negando y que todos estaban serios. Entonces, Ran, Chaula y Meili se presentaron. Y así luego se presenta lo demás, ¿no? El joven opuesto estaba pensativo. La chica de empeño morado dice, solo... Y Subaru dice, sí, lo siento. Es mi error haber confundido a todos con esto. La chica de pelo morado dice, la forma en que lo veo no es solo eso. Subaru dice, una impactante revelación. Julius otra vez estaba con cara de... Y Ran dice, parece que el caballero Julius todavía necesita tiempo para ponerse al día de la situación y procesar. Y así comienzan a comer el desayuno. A lo que Ran le dice a Emilia, Emilia-sama, ¿me presta a Barusu para traer agua? Subaru dice, Emilia dice, los recuerdos de Subaru están confusos, tal vez sea mejor dejarlo descansar. Ran dice, incluso si lo dejamos descansar, no hay forma ni garantía de que recupere sus recuerdos. Barusu lo dijo él mismo. Además, aunque perdió sus recuerdos, Barusu aún es el sirviente de Roswell. Solo es un poco más olvidadizo de lo habitual. Usar eso como una excusa para que sea un flojo es imperdonable. Subaru dice, eso es bastante duro, Ran-chan. Y Ran dice, de todos modos, vámonos, Barusu, no espero nada de ti. Y Emilia como que quería que Subaru descansara, pero Ran dice, no lo malcries, Emilia-sama. Y Subaru dice, está bien. Mi cuerpo está bien. Lo único afectado son mis recuerdos. Quizá el chico de la cocina debería reanudar mis tareas y sacar el agua. A lo que Emilia dice, Subaru, tú no eres un serviente, tú eres mi... Subaru dice, ¿soy tú qué? ¿Soy tu amante o algo así? Y Emilia dice, no es eso, Subaru. ¿No es eso? Entonces, absolutamente no es eso. Entonces, y Emilia estaba, ¿no? Lo que Subaru dice, bueno, de todos modos, no te preocupes por mí. A lo que Emilia dice, espero que cuando regrese Subaru se sienta un poco mejor. Beatriz dice, por supuesto aquí la más confiable es Beth. En lo que Beatriz dice, preferiría que no me llames así. Subaru dice, de verdad. Y la comienzo como a molestar, ¿no? Entonces solo debería llamarte Beatriz. Beatriz dice, hermana gemela mayor, supongo que te confiaré a Subaru. Y así se va por el agua. Beatriz dice, Subaru seguro fue en un lugar peligroso y es por eso que perdió sus recuerdos. Ran dice, buen punto. Emilia trajo un balde y se lo da a Subaru. Ran dice, Barusu, apúrate. Subaru dice, ¿qué pasó con el caballero Julius? Parecía algo cansado. Así que lo olvidaste a él también. Esto es bastante cruel, Barusu. ¿Que es cruel? Dice Subaru. Recordemos que ya había confianza y acercamiento entre Subaru y Julius por la situación, ¿no? Ya que Julius en realidad no se había presentado y salió de la mesa, ya que la noticia le impactó. A lo que Subaru dice, dejamos a Emilia y a Beatriz. Me trajiste aquí por algo, ¿no? No solo para buscar agua, ¿verdad? Ran en silencio. Subaru dice, no hablas, Quiero decir, no estoy diciendo eso con seguridad. Es muy embarazoso para mí, supongo. Ran seguía en silencio y la miraba. Lo que Subaru dice, entonces tal vez, en realidad, fue para traer agua. ¿Tienes el caso? Por favor, olvida todo lo que dije. Ran seguía en silencio con una mirada filosa. A lo que Ran exclama, suficiente, idiota. Puedes abandonar el acto ahora, Barusu. Con una ira intensa habló. A lo que Subaru la queda mirando y dice, ¿dejar el acto? A lo que Ran dice, ese es el punto de haber cambiado de ubicación. ¿No entiendes? No tienes que hacer que una chica se avergüence tanto. Asqueroso. Subaru dice, ¿y asqueroso? Bueno, el mensaje era obvio, ¿no? Que Ran estaba tratando de decirle a Subaru que dejara el rollo, que dejara de actuar, pero que en realidad perdió sus recuerdos. Y Ran pensaba que esto era uno de sus planes o se estaba comportando como tonto por alguna razón. Obviamente sabemos que Subaru no está actuando. Ran le seguía reprochando, diciéndole, Valse, deja de actuar. Y estaba furiosa. Ran estaba muy furiosa. A lo que Ran dice, de todos modos, Barusu debe haber tenido algún tipo de plan a medias. Otra vez, ¿no? No importa la indiscreta Emilia-sama o la facción. Y la poco confiable Chaula. Al menos dile a Ran lo que estás pensando. Dilo antes de que algo pueda salir mal. Lo que Subaru dice, Ran, lo que acabas de decir, realmente no lo entiendo. Y Ran dice, pero... Y Subaru dice, lo siento. No es una broma ni nada, realmente no recuerdo. Lo siento, no puedo cumplir con tus expectativas. Ran dice, terco, sé que a Valse siempre le gusta hacerlo solo, pero esta vez también me preocupa. Ran tiene interés en lo que le sucede a Valse, así que tienes que dejarme entrar.
Subaru dice, no, lo que trato de decir es... Subaru se sentía perdido con las palabras de Ran, que le insistía y le reprochaba y le reclamaba. Y Ran seguía, no, y decía, a pesar de que Ran me entiende, si es Barusu, él realmente tiene un plan. Ran decía, lo mantendré en secreto, cuenta conmigo. Ran quería que Subaru le contara el secreto, de por qué estaba actuando así y qué es lo que había pasado. Pero Ran no entendía, no comprendía que Subaru estaba amnésico, que había perdido los recuerdos. A lo que Subaru, con su típica personalidad, dice, bueno, a lo que compartir un secreto entre los otros dos suena atractivo. De repente, dando un paso adelante, Ran se acercó a Subaru y puso su mano en su cuerpo. El balde voló de la mano izquierda, el metal golpeó el piso de piedra y el sonido resonó. Subaru estaba sorprendido y estaba a punto de alzar la voz para preguntar por qué hizo esto, pero Subaru, cuando de repente una mano apretó su cuello y el cuerpo de Subaru estaba apretado en la pared. Ran estaba triste y estaba impotente. Al parecer, Ran tenía la esperanza de que era algún tipo de plan de Subaru, tenía la esperanza de que realmente Subaru no había perdido los recuerdos, pero cuando se dio cuenta de que no era así, había quedado furiosa, pero también decepcionada. No era la culpa de Subaru, y Ran lo comprendía, pero aún así estaba muy molesta, y sobre todo estaba muy, pero muy triste. Subaru dice, ¿qué estás haciendo? Y Ran seguía, dime si no cortas esto, Ran tiene otras ideas. Ran insistía. Subaru queda en silencio y dice, ¿qué demonios te pasa? No te estoy mintiendo, yo... Ran dice, suficiente, escúpelo. Subaru queda en silencio. Por favor, escúpelo, fuera. Por favor. Subaru dice, Y así seguía Ran y dice, incluso si Subaru lo ha olvidado, entonces Ren es ella. Subaru entendió que Ren era el nombre de la hermana de Ran, por todo lo que habían conversado, y Subaru dice, lo siento. Subaru sabe que olvidar a alguien es muy doloroso, y nunca bromearía sobre alguien de esa forma. Esta conversación por momentos tiene silencios entrecortados, a lo que Ran dice después de escuchar las palabras de Subaru, él nunca bromearía de algo así. Parece que Emilia-sama tenía razón. Subaru queda en silencio, y Ran dice, así que realmente no lo recuerdas. Y así, Ran y Subaru regresan otra vez con los demás. Julius se había regresado también, ya estaba allí con ellos, y le dice a Subaru, anteriormente te mostré un lado desagradable de mí. ¿Qué te parece si comenzamos de nuevo, Subaru? Y comienzan a conversar, ¿no? A lo que Julius dice, no hay necesidad de que seas tan formal conmigo. Y así Julius se presenta y dice, comencemos de nuevo. Yo soy Julius Julius, ella es Anastasia-sama, yo le sirvo a ella. Y tú eres como un amigo, más o menos. Subaru menciona, ya veo, es un placer conocerte, pero ¿por qué esa última parte no se sentía muy segura allí? A lo que Julius responde, desafortunadamente hemos tenido una comprensión muy diferente de nuestra relación. Yo mismo pienso en ti como un amigo, pero no estoy seguro si tú piensas igual. A lo que Subaru dice, ya veo, en serio he perdido la memoria. En la historia se nos narra que Subaru sus pensamientos pensaba y analizaba y se imaginaba qué tipo de situación había creado y cómo había interactuado con los demás personajes, ¿no? Y que probablemente les haya causado problemas debido a su personalidad. Emilia dice, está bien, no hay de qué preocuparse. Subaru y Julius son muy buenos amigos, estuvimos allí, así que todos podemos dar fe de eso. Meili dice, ¿eso es cierto? El caballero Onisan ya tiene muchos problemas de las cuales debe preocuparse. Mientras Meili decía estas palabras, tenía una mirada traviesa en sus ojos. Emilia estaba preocupada por la reunión de Subaru y Julius. A lo que Julius comienza a hablar, ¿no? Y le dice a Subaru que eso es cierto, que su problema de memoria no es el único problema que tiene. A lo que Ran menciona, ya veo, es por lo que hablamos esta mañana de Anastasia. A lo que Ran dice, Barusu, dame la cubeta de agua, voy a preparar la comida. A lo que Subaru dice, ¿no íbamos a hablar de algo importante? Ran menciona, aún estaré en la misma habitación y puedo trabajar mientras tanto. Además, trabajar me ayuda a no preocuparme mucho en las cosas. Emilia dice, lo siento, y Ran no suele ser así. A lo que Anastasia dice, por supuesto, no hay que darle importancia, ¿no? Había muchas cosas por las cuales hablar. Anastasia menciona, ahora bien, ahora después de la confusión de esta mañana, no quiero más sorpresas. Y no quiero ocultar sorpresas. Creo que mantenerlo oculto solo creará más discordia y habrá mucha desconfianza. Y así comienza su discurso de Anastasia y Beatriz dice, ve al grano de una vez, supongo. A lo que Anastasia dice, no hay necesidad de estar tan asustada, Beatriz. Uno podría decir que en realidad somos hermanas, tú y yo. Que somos tan cercanas como hermanas, tú y yo. Beatriz queda en silencio, y sus mejillas se congelaron ante las palabras de Anastasia. Los dedos de la niña se aferraron a Subaru, y luego de unas dudas, le tomó la mano. Anastasia menciona, su relación con su contratista es realmente amigable e ideal.
Desearía haber tenido una misma relación perfecta con Ana, pero desafortunadamente no va muy bien. Emilia dice, Te estás dirigiendo a Anastasia-sama como si fueses otra persona. Eso significa que no puede ser. Por lo que Anastasia dice, sí, lo has adivinado. Ahora mismo la conciencia que está controlando este cuerpo no es la de Anastasia. Anastasia Hochin está durmiendo en lo profundo de este cuerpo. Y la que se dirige hacia ti ahora es algo así como un fantasma fallecido, que se ha apoderado temporalmente de este cuerpo. Subaru dice, ¿de qué están hablando? El cuerpo de la niña llamada Anastasia Hochin ahora estaba dominado por otra existencia, mientras que su propia existencia estaba profundamente dormida. En pocas palabras, eso fue lo que Anastasia, o el espíritu llamado Ekidona, les había dicho. Subaru dice, ¿es eso así? ¿Eso es una gran noticia? Subaru estaba un poco perdido en el tema, a lo que Ran exclama y dice, apenas acabamos de llegar y las personas clave ya se están desmoronando. Val se dejó caer sus recuerdos en alguna parte y la conciencia de Anastasia-sama está en el profundo del abismo. Subaru dice, no se ve nada bien, A lo que Emilia menciona, si todos agachamos la cabeza así, no resolveremos nada. Entiendo la frustración, lo hago, pero no podemos decepcionarnos. Y todos quedan en silencio. Y seguía hablando Emilia dice, muchas esperanzas de la gente está sobre nosotros. Lo que le sucedió a Subaru y Anastasia-sama es un gran problema, pero Emilia junta las manos y atrajo la atención de todos hacia ella. Y después de una pausa, Emilia dice, no podemos parar aquí, no podemos rendirnos. Es eso lo que siempre me han enseñado. Y lo dijo con una voz firme y determinada, mientras miraba a cada persona. Beatriz dice, ¡ay! Eso duele. Subaru. Subaru dice, esto es una prueba de mi determinación. O sea, Subaru le habría agarrado la mano fuerte. Beatriz dice, incluso si dices eso con una cara seria, todavía duele, supongo. Reflexiona sobre tus acciones ahora. Subaru dice, lo siento, heriste, fue mi error, pero mi determinación no lo fue. Subaru dice, es cierto, mis recuerdos se han escapado y le están causando a ustedes varios problemas. Lo siento, pero eso no significa que sea inútil. Piénsalo de otra manera. Quién sabe, quizás ahora estoy libre de los grilletes innecesarios y listo para estallar con nuevas ideas como una primavera fresca. Entonces eso significa que estamos listos para salir de este desastre. ¿No es así? A lo que Anastasia dice, eso es una versión bastante positiva de sí. A lo que Subaru dice, preferiría ir hacia atrás en su lugar. Todas las cosas importantes nos esperan. Y así Subaru seguía, ¿no? Y dice, si se trata de capturar esta torre, creo que necesitamos ideas más flexibles. Subaru dice, así es, necesitamos ideas más flexibles. Una que no esté arraigada a este mundo, sino de otro mundo. Anastasia, o Ekidona, mejor dicho, sonrió. Al escuchar los pensamientos de Subaru, lo que había expresado, los rostros de los demás comenzaron a cambiar. Emilia dice, es cierto, Subaru siempre ha superado todo tipo de problemas como este. Entonces esta vez, definitivamente también nos ayudará a superarlo. Subaru dice, ese es el espíritu. Aunque eso suena a que tendré que hacer todo el trabajo aquí, pero ya que cuentes conmigo, haré todo lo que pueda. Una chica linda está pidiéndome ayuda después de todo. Y me dice, gracias Subaru, me alegro. Subaru queda en silencio y se queda sorprendido por las palabras de Emilia. Y se pone a pensar Emilia, ¿no? Y dice, sí, siento Subaru después de todo. Y suspiró. Al escuchar este suspiro desde su interior, Subaru también se sintió aliviado. Lo que Julius dice, bueno, eso es optimista, Subaru. Julius dice, parece que todavía es imposible saber si eres valiente o imprudente, como siempre. Tal vez dices esto porque has olvidado el enorme obstáculo que enfrentamos. Por lo que Subaru responde y dice, oye, ¿por qué siempre hay algo molesto en lo que dices? A menos que de ninguna manera. ¿Es esa tu verdadera naturaleza? Julius-san, quiero decir, solo Julius. Julius responde, ya veo, es como dijo Emilia-sama. Los recuerdos o no realmente no importa. La naturaleza de uno no es tan difícil de cambiar. Subaru dice, creo que puedo imaginar qué tipo de relación tenemos ahora. Debemos estar el uno al otro más cómodos que cualquier otra cosa, Entonces contaré contigo, Julius. Hasta que recupere mis recuerdos te molestaré más. Y le dice, sí, no se puede evitar. Es mi deber después de todo. Los recuerdos son algo trivial. Y le dice, si la persona en sí no está tan preocupada, realmente es una gracia. Subaru dice, no lo demuestro, pero en realidad mi mente es una tormenta ahora. Y aprovecharé la oportunidad de curarme solo con Emilia-chan. Emilia dice, ¿quieres una almohada de regreso? Subaru dice, no, lo siento. No es eso, es un poco apresurado, ¿no? Ran habla en ese momento y dice, está listo, ven a ayudar a llevarlo. False, pervertido. Ran dice, tu positividad inútil es lo único bueno que tienes. Usa esa positividad inútil que tienes y ve y sirve los platos. A lo que Subaru dice, solo quieres relajarte, ¿no? A lo que Chaula dice, maestro,
yo también te ayudaré. Comida, comida. Y Subaru dice, veamos el menú, que se ve como raciones conservadas. A lo que Ran dice, de hecho se trata precisamente de raciones conservadas. Los pocos alimentos frescos que trajo Emilia-sama ya se han agotado. Entonces la dieta será bastante blanda desde ahora. A lo que Subaru dice, ojalá podamos capturar esta torre lo más pronto posible. A lo que Kidona dice, perdón por interrumpir, pero realmente quiero confirmar algo contigo, Natsuki-kun. Subaru dice, ¿yo? ¿Algo que quisieras preguntarme? Y Kidona dice, no es nada, pero si bien me disculpo por mencionar esto cuando todos están unidos en esta situación, me gustaría que Natsuki-kun nos contara un poco más sobre lo que le sucedió. Después de todo, tus recuerdos fueron los únicos afectados por esta torre. Por el contrario, quién sabe si lo mismo podría pasar a los demás. Subaru dice, correcto, tiene sentido. La amnesia puede ser bastante inconveniente, ¿sabes? A lo que Beatriz dice, la forma en que lo hiciste me hace pensar que realmente te ves involucrado en algo, supongo. Las preocupaciones de Kidona eran más razonables. ¿Cómo es que perdió Subaru sus recuerdos? ¿Cómo había pasado? ¿Dónde y cuándo? En la mesa a la derecha, Subaru estaba sentado. A su derecha estaba Beatriz y a su izquierda estaba Emilia, la hermosa mujer de pelo plateado y ojos amatistas. Subaru pensó, ¿qué tipo de recuerdos podrían haber impulsado a estas dos a mantener tanta confianza con él y calidez con él? Y Subaru habla y dice, pero aún así me desperté y no recordaba nada. Así que realmente no sé lo que pasó. Emilia-chan y todos, ¿dónde exactamente me encontraron? Me le dice, esta mañana no pudimos encontrarte en el carruaje del dragón y tampoco estabas en ninguna parte de las habitaciones del cuarto piso. Estábamos bastante preocupadas. Beatriz dice, Betty no estaba tan preocupada como Emilia, simplemente no entendía dónde está el paradero de mi contratista, supongo. Entonces te buscamos alrededor de la torre. Subaru dice, ¿buscándome? Emilia dice, te encontramos colapsado en el tercer piso, en la biblioteca, y luego te llevamos a la sala verde. Solo. Julius dice, el tercer piso es uno de los pisos de esta torre. Actualmente estamos en el cuarto piso. Subaru dice, gracias por explicar. Todos también entraban en contexto sin pretexto y mencionaban cómo Subaru había capturado la primera prueba no de la torre, cómo había descubierto la pista y todo eso. Y Emilia dice, así es como sucedió. Fuiste realmente increíble, Subaru. Subaru dice, jaja, gracias. Emilia queda en silencio. Y Subaru dice, dije algo extraño, ya que Emilia se había expresado agregando una de sus palabras tiernas y extravagantes, ¿no? Y Subaru había dicho, ¿quién dice eso hoy en día? Y Emilia se quedó observándolo, ya que, aunque Subaru había perdido los recuerdos y tenía la típica personalidad de siempre, Subaru hablaba con todos y decía, así que me trajeron, le decía a Emilia, así que me trajiste, y a Beatriz, ¿no? Así que me trajiste a esta habitación de hierbas verdes, donde hay un espíritu que tiene el poder de curar las heridas. Por eso que Ren también está durmiendo ahí, de hecho, exclamó Beatriz. Subaru dice, ok, ya veo. Así que por eso también me trajeron. A lo que Subaru dice, ¿y cuáles son las posibilidades de que la memoria desaparezca al estar en esa habitación? Y me dice, eso es. O sea, lo tomó como una posibilidad. A lo que Kidona dice, es una idea bastante descabellada, pero muy dudosa. He estado en esa habitación más tiempo que tú y no ha pasado nada. Y comienza a hablar sobre su condición, ¿no? Que tal vez tenía relevancia, ¿no? En la sala verde. A lo que ella menciona que lo de Anastasia fue mucho antes de llegar a la torre. Y Kidona menciona, ese dragón que está en la habitación tiene un gran vínculo contigo. Supongamos que la sala le quita la memoria. ¿No crees que probablemente debería ignorarte? Subaru dice, ¿ese dragón de tierra es ella? ¿Una hembra? Y Kidona dice, las posibilidades de que esa habitación cause maldades o no es una posibilidad alta. Creo que sucedió en el otro piso, en la habitación donde colapsaste, en la biblioteca Telleta del tercer piso. Y ahí está el punto clave, el tercer piso. Emilia dice, sí, exacto. Lo encontré y a Subaru inconsciente. Emilia dice, cuando te vi así, entré en pánico y comencé a llamar a los demás. Para lo que Beatriz dice, Subaru se despertó después y se encontró luego en esta situación, donde le había olvidado todos sus recuerdos. Subaru dice, Taijeta, ¿qué tipo de lugar es eso? De alguna manera eso me suena familiar. Julio menciona, esa biblioteca es donde están los libros de los muertos, de personajes que hemos conocido y de personajes históricos. Subaru dice, ¿los libros de los muertos? Habían libros de diferentes nombres en esa biblioteca. Subaru intenta comprender la existencia de estos libros de los muertos. Julio continúa explicando y hablando, aunque no hay una confirmación concreta. Hay una serie de libros con nombres de personas fallecidas en todo el mundo. En esta biblioteca, al leer el libro, es probable que tengas que estar calificado para poder leer el libro, de haberla conocido. Subaru dice, qué mal gusto. ¿Y qué está escrito en esos libros? A lo que Julio dice, la vida pasada
de los muertos. Sus recuerdos se queman en tu mente. No es una experiencia que te gustaría experimentar una y otra vez. Subaru dice, entonces, tal vez estaba leyendo uno de esos libros y colapsé. De ninguna manera. ¿Es eso lo que destruyó mi memoria? Y Kiona dice, no puedo decir que las posibilidades son altas o bajas. Y Kiona dice, sabia, ¿qué te parece? Yo le dice, ¿hablas de mí? Yo le dice, incluso si tengo que decirlo muchas veces, mi respuesta no cambiará. Ya les he dicho que no sé mucho sobre la torre, ni las pruebas, ni cómo resolverlas. Solo sé las reglas, y soy estricta con el incumplimiento de las reglas. Lo que sé que el maestro ya ha hecho en la torre no tiene relación con el incumplimiento de las reglas. Zoro dice, para empezar, no sé por qué Chaula me llama maestro. A lo que Aran dice, no te preocupes, las respuestas de Barusu son iguales de las de antes de que perdiera la memoria. Simplemente estás usando como una excusa esto porque es conveniente, asqueroso. Zoro dice, espera, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Subaru analiza la declaración con desconcierto de Aran, a lo que Subaru menciona, esto es sospechoso. Tal vez es nuestra única pista lo que tenemos allí, la biblioteca. Tal vez ese lugar también pueda devolverme mis recuerdos. Debemos echar un vistazo. Gilo dice, sí, deberíamos hacer eso. Gilo dice, Gilo sigue hablando, ¿no? Y decía que debemos darnos cuenta. Subaru dice, ¿de qué debo darme cuenta? Gilo dice, tú, ¿cuántas cosas estás compensando? Subaru dice, de todos modos, después de que termine de comer, me gustaría ir a la biblioteca. Y si los recuerdos que perdí están dispersos, me gustaría recogerlos y llenarme con ellos. Emilia dice, esa es una forma extraña de decirlo. ¿Realmente eres Subaru? ¿Realmente soy Subaru? Espera, dice Subaru. Subaru dice, probablemente no sea un cumplido. Y Emilia sonríe gentilmente. Subaru sonroja. Y Kiona dice, lamento interrumpirte, Dasuki-kun. Solo hay una cosa que quiero preguntarte. Subaru dice, ¿qué es? Kiona dice, esto no está relacionado con tu memoria. Es algo que deseo preguntarte por curiosidad. Y Kiona comienza a acariciar su cabello ondulado y con una mirada grave pregunta, ¿qué significa esa palabra de la que hablas muy a menudo? ¿Mundo paralelo? Así es. Y Kiona le pregunta a Subaru sobre la palabra mundo paralelo, ya que Subaru Nezuko mencionaba esa palabra una y otra vez cuando hablaba. Y así sigue la conversación. Y Kiona dice, ¿qué quieres decir con mundo paralelo? Emilia dice, mundo paralelo, ¿ah? Lo recuerdo, suena familiar. Subaru lo dijo unas veces. Emilia dice, a juzgar por su comportamiento en aquel entonces, pensé que era una tontería de Subaru. No, esas palabras lo dijo Ran. Y Subaru dice, independientemente de Emilia-chan, las palabras de Ram, la actitud indiferente de Ram hacia mí es completamente maravillosa. Sora dice, ¿tengo alguna restricción de lo que pueda decir cuando fui arrojado a este mundo? ¿Acaso me ha jurado un dios o una diosa que no le diga nada a nadie? ¿Qué tipo de misión hay para mí en hacer aquí? Subaru se sacude el cerebro de la carga de tener que llevar a cabo una misión. Se le pasó por la cabeza. Subaru dice, de hecho, sería mejor ver si está prohibido que mencione ese tema. Beatriz dice, Subaru se lame los labios resecos y busca una respuesta para esto. Y le guiña un ojo a Beatriz, que ya comenzaba a sentirse incómoda después de escucharlo. Subaru dice, este mundo paralelo del que hablé, no lo dio en el sentido de ser otra definición. Además, lo que trata de decir es que donde estamos ahora es un mundo diferente. Emilia dice, ¿hay una diferencia entre mundo paralelo y mundo diferente? Subaru dice, por eso es un mundo diferente. Y siguiendo la explicación de Subaru, Emilia reflexiona sobre la sutileza de Subaru, lo que Subaru había señalado, de diferentes conceptos. Ella no era la única que había reaccionado así. Todos los demás también estaban reaccionando sorprendidos por los conceptos y sus términos de Subaru. Ante estas revelaciones, que aunque no entendían las palabras de Subaru, sabía que en sus palabras había una gran revelación. Después de todo, el término o el concepto mundo paralelo no era algo común en este mundo, a lo que los demás, aunque sabían que una revelación, estaban bastante confundidos, ya que no entendían en realidad el peso de estas palabras. Eso sí es inesperado. Las palabras que fueron dichas fue por Julius. Él había levantado la mano para llamar la atención de Subaru. Julius dice, aunque entiendo lo que quiere decir con un mundo diferente y la terminología que has acuñado para él, creo que aquí hay una pequeña implicación. ¿Por qué mencionas ese mundo diferente una y otra vez? Sora dice, es correcto. Simplemente debía explicar el significado de la terminología. Bueno, todos estaban confundidos por la palabra de Subaru. Todos en la sala estaban muy confundidos. Todos dicen en otras palabras, tras el interrogatorio de Julius, que había interrumpido la explicación de Subaru, Subaru dice, bueno, verás, no nací ni crecí en este mundo. Fui traído aquí por una pura casualidad, así que es como si fuese un extraño. Así que para mí, este sería el mundo paralelo del que hablé antes. Subaru había explicado su posición, circunstancia, a lo que los demás seguían confundidos por las palabras de Subaru. Soy una
una persona diferente que vino a este mundo diferente. Encantado de conocerlo. Esto es lo que Subaru les había dicho. Todos seguían confundidos y asombrados por las palabras y revelaciones de Subaru. Después de revelar esto, Subaru se puso a pensar y maldijo su descuido. Después de todo, estas palabras probablemente habían preocupado mucho a todos y los había puesto muy confusos. Tal vez incluso hasta le tendrían miedo por estas revelaciones, pensó Subaru. Emilia dice, entonces, ¿eres del más allá de la gran cascada? Subaru dice, ¿la gran cascada? Subaru dice, no creo que sea algo muy diferente en relación con una cascada real. Es una historia de otro mundo más allá del sentido común. Bran dice, entonces, ¿eres de más allá de la gran cascada? Desde el punto de vista de Valse, allí es donde naciste. Esos países están más allá de la gran cascada. Entonces ciertamente podrían ser un mundo paralelo. Ran sigue hablando y dice, eso explicaría por qué estás tan histérico explicando. A lo que Kidono dice, puede ser, ya que esa sería la razón por la que no pudimos investigar los orígenes de Natsuki Subaru. Sora dice, hey, ¿todos están convencidos? Al parecer, no solo Emilia estaba de acuerdo con esta confesión, sino que Ran y Kidona también estaban de acuerdo con sus palabras. Aunque era difícil creer el misterio de la gran cascada, parecía que los demás personajes relacionaban esto con el origen de Subaru. Y así comienzan a explicarnos sobre la gran cascada, las historias de personas que dicen que vienen del más allá de la gran cascada, y como que le explican a Subaru ya que no conocía muy bien el concepto de la gran cascada. A lo que Subaru dice, me gusta ese sonido, el borde del mundo. Beatriz dice, se dice que la gran cascada es imposible de cruzar. El único que podía hacerlo era el tal dragón. No sabemos qué hay del otro lado. Es por eso que es raro saber que alguien que ha cruzado la gran cascada. Es difícil saber si es una verdad o una mentira de las historias de las personas que han dicho que han venido desde allí. Y Beatriz comienza a explicarnos sobre ciertos personajes que habían dicho alguna vez que vinieron del más allá, pero no sabía si era verdad o mentira y toda la cosa. A lo que Subaru dice, entonces es como un continente flotante este mundo donde tú se puede llegar al otro continente si no es flotando por medio de un dragón. Ran dice, Emilia dice, no es un suspiro tan así. Subaru dice, si estaba fuera del lugar, no entiendo si mi teoría fuese correcta, esperaba tener una buena experiencia montándome en la espalda de ese dragón. A lo que Beatriz dice, si empiezas a hablar así, supongo que tu dragón de tierra se pondrá molesto. Subaru dice, ese dragón de tierra es mío, lo montaré más tarde. Char le dice, no te asustes, maestro. Char le dice, maestro, deberías cuidar de mí y de mi amor. Ahora que has perdido tus recuerdos, deberíamos fortalecer nuestra relación desde cero. Después de tanta conversación, Subaru se da cuenta de las caras desconcertadas de los demás, ya que recordemos que Subaru, al menos Subaru al principio, era malo leyendo el ambiente y era muy impulsivo con sus comentarios, pero igual estaba preocupado Subaru, vio las caras desconcertadas de los demás y dijo, de todos modos, así que en resumen, al borde de este mundo hay una gran cascada, y de vez en cuando viene gente de más allá, y yo soy uno de ellos. Mira, dice, cuando escucho la historia de Subaru, tal vez es un poco diferente. Subaru dice, para resumir, una larga historia. Lo que Subaru dice, por cierto, les mencioné alguna vez mi historia del otro mundo cuando tenía mis recuerdos. A lo que Emilia dice, pensando en ese entonces, de vez en cuando harías alguna mención de un mundo paralelo. Emilia dice, y sigue hablando, pero esta es la primera vez que realmente hablamos de eso. Beatriz dice, Betty está de acuerdo con Emilia. Los demás asienten y están de acuerdo. Y así comienza a conversar donde pensaban que tal vez más allá de la gran cascada había un tipo de comunidad, ciudad y gente. Sin embargo, estas palabras, las esperanzas de Subaru, fueron negadas por Julius. Julius dice, lo siento, pero eso es muy real. No creo que sea posible. La mayoría de las personas que afirman que son de más allá de la gran cascada están mintiendo. En general, lo que dicen son cuentos falsos o fabricaciones. Algunos de ellos lo hacen con motivos de sacar provecho de los demás, estafar a la gente o otros asuntos turbios. Solo dice, bueno, sí, puedo ver que eso pueda suceder. Y Kione dice, sinceramente me interesa la gran cascada y la historia detrás de eso. Pero en realidad no tiene gran relevancia para nuestra situación actual. Sería una buena idea simplemente terminar esto, estableciendo que la ciudad natal de Subaru-kun, de Natsuki-kun, es desconocida. Ekidon había roto un silencio incómodo, ya que las revelaciones de Subaru habían impactado a todos. Era algo increíble. Por más que Subaru fuese sincero, no todo el mundo podía creérselo. Sora dice, entiendo que a todos les importan y están preocupados por mí. Parece que ahora vale la pena echarle un vistazo a lo que resolvimos antes. Ya sabes, eso podría ser la causa de mi pérdida de memoria. Sora dice, deberíamos ver dónde me colapsé. En ese lugar deben estar las pistas de por qué el Subaru anterior perdió sus recuerdos. Beatriz estaba de acuerdo con Subaru. Y así, mis queridos amigos, nuestros héroes se dirigen hacia la biblioteca de Higueta. Obviamente, todos nuestros protagonistas estaban nerviosos y preocupados, tanto por la palabra de Subaru, por lo que había pasado, por la noticia de Ekidona y por todos los acontecimientos que habían sucedido hasta el momento. Emilia sostenía la mano de Subaru,
lo sostenía muy fuerte. Y Subaru dice, bueno, Emilia-chan, ¿por qué estás sosteniendo mi mano tan fuerte? Emilia dice, bueno, estoy preocupado por dejar a Subaru en un lugar donde no puede alcanzarlo. No podría soportar no cogerlo de las manos desde que salimos. Subaru dice, me gusta tu rapidez, pero estoy bastante avergonzado. Subaru se dio cuenta de que estaba sonrojado y levanta la mano en la cual lo sostenía Emilia. Recordemos que este Subaru sin recuerdos y nada por el estilo, sin ese acercamiento con Emilia, es un Subaru que acaba de conocer a Emilia, y Emilia es un bombón, una preciosura. Por lo tanto, ¿quién no se pondría sonrojado o avergonzado si se acerca a esta elfa suculenta? Sora estaba preocupado si sus manos estaban sudadas. En respuesta a las palabras de Subaru, Emilia levantó la ceja y dice, oh, vamos. Emilia dice, bueno, Beatriz también está sosteniendo tu otra mano. Subaru dice, hay una diferencia entre tomar la mano de la niña en comparación a la de una mujer hermosa. Hay una gran diferencia, ya sabes, es como la noche y el día. Emilia dice, lo siento, no tengo idea de lo que dices. Beatriz dice, ahora esa de la aclaración es imperdonable, pero como dice Emilia, Sora está siguiendo obedientemente y está bien protegido por Betty y Emilia, supongo. Sora dice, ¿ah, sí? Aquí es donde nos ponemos a Beatriz en el medio, y Emilia y yo nos tomamos de las manos desde ambos lados, al estilo de una pareja joven. ¿No es genial? Lo que Ran dice, Subaru ciertamente no es genial. Julius mientras tanto miraba desde lejos de reojo a Subaru, y Kiona, que estaba detrás de Julius, se detuvo detrás de él cuando él estaba a punto de doblar a la esquina, y todos se dirigían hacia la biblioteca. Sí, comienzan a conversar, ¿no? Chaula también estaba con ellos. Y después de bromas y estar de Chaula molestarlo a Subaru, Subaru le dice a Chaula, no creo que encontremos conocimiento, no creo que encontraríamos vergüenza o conocimiento en ti. Subaru dice, aquí está tu galleta, hay muchos libros aquí. Subaru respira asombrado mientras mira alrededor de la biblioteca. Subaru dice, sí, los libros de los muertos, ¿están aquí? Entonces, ¿no significaría entonces que hay tantos libros aquí como personas muertas? ¿Acaso esta biblioteca ha estado grabando sin parar desde la época de los Sapien? Entonces debería estar muy abrumada esta biblioteca con los registros de los muertos. Entonces la cantidad de libros en esta biblioteca sería inconmensurable. Subaru dice, en una biblioteca moderna, una función de búsqueda es indispensable, pero aquí, Beatriz dice, supongo que no sé qué quiera decir con una función de búsqueda, pero no hay nada más aparte de una bibliotecaria que yo. No tengo más remedio que comprobar, supongo. Subaru dice, eso es como buscar una moneda de 100 yenes en medio de un desierto. Pero que Subaru, después de coger un libro, dice, maldita sea, no puedo leer el título. El título estaba escrito en caracteres ondulados que no podía leer. Entonces Subaru dice, bueno, esto puede ser difícil. Emilia dice, Subaru, que estaba perdida en sus pensamientos, miraba a su alrededor sorprendido de Emilia, que le había gritado. En un instante, Emilia arrancó el libro que había recogido, a lo que Subaru asustado dice, Emilia-chan. Emilia dice, no hagas ninguna estupidez, Subaru. Subaru probablemente ha perdido sus recuerdos de aquí, así que es peligroso. Subaru dice, creo que estás exagerando. Gilo dice, estoy de acuerdo, debes enseñarte de hacer una acción bastante imprudente. Subaru dice, Chaula se ríe. Dice, el maestro se está poniendo furioso, por eso me siento deprimida. Sora dice, vamos, cállate. No te burles de las personas que están inmersas en sus pensamientos. Y Kiona dice, oye, no tienes que intervenir así. Ya sabes, de hecho el comportamiento de Natsuki-kun era algo inevitable. De todos modos, Natsuki-kun no pudo ceder el título del libro, ¿es así? Sora dice, pues sí, es cierto. Lo que Kiona dice, lo que puedes ver aquí es perder la memoria como él. Eso es algo que interfiere con tus habilidades cognitivas, como tus habilidades de alfabetización. A lo que Beatriz dice, verás, Subaru comenzó a estudiar analfabeto desde que llegó a la mansión de Roswell. Y Kiona queda en silencio, ya que, ella pensaba que tal vez uno de los efectos secundarios es que Subaru haya perdido la capacidad de reconocer letras y toda la vaina. Pero no era así, sino que Subaru sí perdió los recuerdos, pero la escritura y la lectura, eso lo aprendió cuando llegó a este mundo. Kiona quedó estupefacta ante su teoría hecha añicos. Después de todo, Beatriz había dado un gran dato. Beatriz dice, supongo que Subaru no sabía leer ni escribir hasta que llegó a la mansión. Que yo sepa, la que le instruyó fue a Ran. Ran menciona, sí, eso es cierto. Es como dice Beatriz Sama. Desde el principio Ran se decidió educar a Barusu para que aprendiera a leer e escribir. Pero parece que mis esfuerzos se desperdiciaron al ver a este Subaru en su estado actual. A lo que Subaru dice, lo siento, no sabía que había tal episodio. Y Kiona dice, parece que mi suposición no era la adecuada. Me gustaría que pudieses obviar lo que dije. Jiro dice, no está tan fuera de lugar como puedes pensar. Al menos hemos descubierto que los recuerdos de Subaru se perdieron cuando llegó a Lugúnica. Desde que llegó a Lugúnica. Ran dice,
otras palabras, Base es un equipaje inútil, que no tiene ningún propósito en esta biblioteca. Yuru dice, en cualquier caso, como Subaru no puede reproducir lo que sucedió anoche en este lugar, deberíamos ser nosotros quien busquemos pistas aquí. Kiona dice, sí, eso sería más seguro. Rao menciona, no tengo ninguna más objeción. Y Ran dice, Emilia-sama, Beatriz-sama, ¿están de acuerdo? Y Emilia dice, Subaru, espera aquí sin hacer nada, sé un niño bueno. Nosotros encontraremos tus recuerdos. Subaru dice, oh, está bien. Te siento molesto no poder hacer nada, pero creo que Emilia-chan y todos los demás se van a esforzar, así que voy a esperar aquí. Pero que Emilia dice, ¿realmente puedes esperar aquí en silencio? ¿O te dejarás? Subaru dice, no necesito que me lo recuerdes, ¿está bien? Estaré bien, no soy un niño, ¿sabes? Puedo esperar aquí, puedo prometerlo si quieres, pero aún así, no voy a estar callado. Emilia menciona, ¿qué quieres decir? Emilia dice, Subaru va a estar tranquilamente aquí al frente, ¿de acuerdo? Emilia dice, estoy buscando una garantía de que no termine como Onisan después de todo. La contraparte de Onisan es que atrae problemas. Subaru dice, no tengo recuerdos, el problema es que no tengo recuerdos, así que lamentablemente ni siquiera puedo responder a eso. No quiero que una asesina de todas las personas me diga esto, pero que me dice, ¿por qué estoy realmente preocupada por cuestiones insignificantes como esa? Subaru dice, no creo que puedas llamar a esto un asunto insignificante. En primer lugar, Subaru menciona, pensé que te habías unido a la búsqueda, ¿no vas a hacerlo? Mei le dice, sí, no me uniré, porque realmente no soy un compañero de Onisa, ni un amigo de la Sonesa. Subaru dice, ¿no eres realmente un amigo, ni un compañero adecuado? Mei le menciona, te lo dije, ¿no? Soy un asesino. Bueno, como fallé mi misión, es más como un ex asesino. Originalmente me enviaron aquí solo para ayudar. Bueno, no sé. Subaru menciona en otras palabras, esta era como tu condición de libertad bajo fianza. Una vez fuiste un asesino y luego, a través del sentido de la aventura, te convertiste en mi amiga. Ese es mi juicio. Mary dice, sí, eso es exactamente correcto. Supongo que realmente estás loco. Subaru menciona, entiendo por qué Mary no iría con ellos, pero ¿qué pasa contigo? Chou le dice, ¿eh? ¿Yo? No puedo leer ni escribir nada. No sirvo de nada. A lo que Subaru hace una expresión de Chou dice, el maestro es bastante malo. Subaru dice, no soy malo, simplemente no es correcto que una chica diga eso. Subaru dice, tales cosas deberían reservarse solamente para el chico que te gusta. Chou le hace un discurso sobre el sentido de dignidad de una chica. Subaru como que quería darle un sermón a Chaula, ¿no? Pero Chaula se burlaba y seguía cariñosa y pegajosa con Subaru. Chaula pone mala cara con Subaru por su protesta contra su actitud, y Subaru la mira avergonzado, y Chou le dice, ¿maestro? Subaru dice, ¿no crees que yo también haya cambiado? Chou le dice, ¿maestro? No entiendo lo que quieres decir. Y así, ¿no? Después de varias conversaciones, y así, ¿no? Subaru estaba inmerso en sus pensamientos de autodesprecio, ya que era alguien que no entendía la situación, era alguien que había olvidado sus recuerdos, y era alguien que no podría ser de ayuda, mientras los demás estaban intentando ayudarle. Chou le dice, ya sea que hayas cambiado o no, el maestro sigue siendo el maestro. Mei dice, Onisan, eres extraño. Y así después de buscar varias pistas, Emilia dice, lo siento mucho, intenté buscar pistas, pero no he encontrado nada. Yuru dice, aparentemente parece que los libros no se quedan en el mismo lugar. Así es, amigo, los libros como que se movían y cambiaban de posición. Subaru dice, esto resulta ser una biblioteca bastante problemática y hostil. Evidentemente Subaru sugirió que pillara los libros y sacara uno por uno para ver hasta dónde llegaba. A lo que Kiona dice, no creo que sea buena idea, ya que si hacemos eso, podríamos incumplir una de las reglas de la biblioteca. Beatriz menciona, Betty sido una bibliotecaria experimentada, nunca podría dejar pasar por alto que los libros estén en el suelo. No puede mostrar una gran falta de respeto, supongo. A lo que Ram expone a Betty dice, Beatriz-sama, yo veía libros en el suelo en tu biblioteca. Y Beatriz excusa, ¿no? Después de sus excusas dice que era necesario en ese momento ponerlos en el piso. Y así sigue la conversación. Subaru interrumpe y dice, ¿prohibido por las reglas de la torre? Subaru dice, lo siento, parece que esto es algo que no he vuelto a saber. ¿Qué esto prohibido? Y Miria habla y dice, oh, lo siento, parece que no hemos explicado correctamente. Hay ciertas cosas que no podemos hacer en esta torre, como no salir de la torre hasta que finalicemos las pruebas. Y así le comienza a decir la regla de la biblioteca, ¿no? Lo que Miria dice, por cierto, ¿quién juzga si hemos roto alguna regla? Chaula dice, sí, soy un gran guardián de las estrellas. Si rompen una regla, me convertiré en una máquina de matar a sangre fría. Subaru dice, ¿tú? ¿Una máquina de matar a sangre fría? Subaru solo podría reírse ante el comentario de Chaula. Ante tal revelación, a Subaru le hizo gracia. Subaru pensó que era poco probable que ella se podría convertir en una máquina de matar a sangre fría, ya que vio sus brazos y su cuerpo delgado. Y así después de un intercambio entre Chaula y Subaru, mientras Subaru decía, así que a pesar de que seamos amigos no lo dejarás pasar, a lo que Chaula dice que eso está, que
que incluso si es el maestro, ella obedecerá las órdenes incluso en contra de su voluntad. Y Subaru dice, así que no funcionó, ¿eh? A lo que Emilia dice, parece que Subaru y Chowla son muy buenos amigos. Y Mei le dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? No podemos encontrar pistas para recuperar los recuerdos de Onisan. Estamos tratando de encontrar pistas de cómo perdió la memoria. O Mary gira la cara hacia arriba y señala al techo. Mary dice, ¿vamos arriba? ¿Vamos a posponer el encontrar los recuerdos de Onisan? Kiona dice, Kiona consideró el consejo de Mary. Los ojos de Emilia se abrieron. Emilia dice, espera. Siento la misma sensación de querer apresurarme, pero no puedo dejar a Subaru como está. Kiona menciona, entiendo tu punto de vista sin duda, pero sería preferible para mí, Julius y todos los demás, devolver la memoria de Natsuki. Pero no podemos omitir la situación actual. Los recuerdos que ha perdido Subaru tal vez está vinculado a las pruebas de la torre. Y mira, dice, ¿vinculados a la torre? No solo Emilia había abierto los ojos, y los demás también. Estaban sorprendidos de las palabras de Kiona. Kiona cerró uno de los ojos y siguió hablando. Mira, no hay duda de que el sentido común apenas se aplica en esta torre. Sin embargo, sería una tontería pensar que lo que le sucedió a Natsuki no está relacionado con la torre. A lo que Subaru dice, creo que eso es una genial. Que la torre pueda robar recuerdos. Kiona sigue explicando, no sigue hablando, dice, creo que tal vez los recuerdos de Natsuki-kun no fueron robados, sino que fueron quitados debido a que él tal vez rompió alguna regla, tal vez le faltó respeto a la biblioteca. Y así, ¿no? La suposición fue que tal vez Subaru había roto una regla de la biblioteca y que por eso había sido castigado. Subaru se puso a pensar en eso. Subaru dice, supongo que ella rompió una regla y luego, ¡bam!, se fueron mis recuerdos. Para ser sinceros, intentar buscar lagunas sería como que algo que haría. A lo que Emilia dice, pero si es así, ¿no habría hecho enojar a Chowla? Y Kiona se quedó pensando. Y así miraron a Chowla. Me dice, pero si Subaru hubiera violado una regla, ¿no hubiera sido la historia más diferente? Los resultados diferentes. A lo que Ran dice, eso es correcto. Seguro Barusu infringió una de las reglas. Pero entonces, ¿por qué Chowla no mostró sus colmillos? ¿Qué piensas de esto? Ran mira a Chowla con sus ojos afilados. Chowla hace, Y se escondió detrás de Subaru. A lo que Ran dice, no puede ser, de ninguna manera. ¿Acaso abandonaste tu papel? Y ellos dice, soy muy optimista de tu parte. Sin embargo, pero como dijo la señorita Chowla hace un tiempo, creo que tenemos que entender que ella no es la ejecutora de todos los castigos de esta torre. Encogiéndose de hombros, Julius se para al lado de Kiona y se pone del lado de su teoría que había dicho, ¿no? De la suposición de lo que había pasado probablemente porque Subaru rompió una regla. Pero no cuadraba porque recordamos las palabras de Chowla que decía que si se rompía una regla, de ella sería una máquina asesina, algo así. Y así Kiona comienza a suponer, ¿no? Diciendo que tal vez la señorita Chowla ataca siempre y cuando las reglas que se rompan, pero que tal vez cada lugar tiene un tipo de castigo, como por ejemplo la biblioteca, si se falta el respeto, se hace algo indebido, pueda castigar robando los recuerdos, quitando los recuerdos. Chillos también explicaba esto y miraba a Subaru seriamente. Y así sigue hablando Julius. No tenemos tiempo y las herramientas para probar estas suposiciones que tanto él como Kiona decían, ¿no? De así no, Ral también estaba de acuerdo que seguro había hecho algo. Y así después de recapitular la información y suponer cosas, Emilia dice, Emilia miraba a Subaru, ¿no? Subaru dice, recuperaré mis recuerdos, mientras Emilia y Beatriz miraban a Subaru preocupadas. O lo que una de ellas dice, sí, eso es correcto. Si la torre le ha quitado los recuerdos a Subaru, puede que después se lo devuelva si pasa la prueba. Emilia dice, sí, ese es el espíritu, y es una pose triunfante. Beatriz que estaba mirando sacudió la cabeza y dice, realmente no entiendo cuál de ustedes dos está más animado, ya que Emilia y Subaru intercambiaban palabras, ¿no? Estaban hablando de forma positiva. Subaru empezó, estoy haciendo movimientos con una mujer que está fuera de mi alcance. Y lo dijo también lo susurró, ¿no? Y Beatriz dice, no entiendo lo que estás diciendo ahora mismo. Y no, después de recapitular todo, pensaban que si tal vez completaban las siguientes pruebas, Subaru recuperaría la memoria. Y así dice, debemos ir arriba. Subaru dice, ¿arriba? Subaru dice, ¿dónde es la escalera que conduce al segundo piso que está arriba? Emilia miró a Julius, pronunciando extraña. Y Julius dice, no actuaré precipitadamente otra vez, tal como lo prometí en el desayuno. Y así no hablan sobre el rey, el primer santo de la espada, que se encontraba arriba, en la otra prueba. Comenzaron a pensar qué es lo que deberían hacer. A lo que Subaru dice, lo siento, pero ¿qué quieren decir con rey? Como de costumbre, fue Natsuki Subaru quien se quedó atrás de esta situación. Otra vez tuvieron que hablar de contexto sin pretexto para ponerlo al día. Subaru dice, perdí la memoria y ni siquiera puedo hacer ahora mismo nada útil. Para lo que Subaru dice, probablemente usaría algo de harina y lo trataría con una explosión de polvo de harina. Espero probablemente que tenga una habilidad trampa al haber sido traído a este mundo.
Subaru golpea la pared, mi papá me su mano y grita, pensando que tal vez tenía algún tipo de poder, un tipo de habilidad secreta, pero no pasó nada. Subaru dice, bueno, debe ser tal vez magia. Beatriz, dime cómo usar magia. Beatriz menciona, ¿magia? Subaru nunca podrá usar magia, nunca más. Subaru dice, ¿nunca más? ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Un hechizo o qué? Beatriz menciona, usaste demasiada magia para principiarte, a pesar de que te dijeron que no usaras. Y supongo que se rompió tu cuarta, así que nunca más podrás usar magia. Subaru dice, ¿se rompió por usar magia para principiantes? Subaru por un momento se emocionó al enterarse de que podía usar magia alguna vez, pero quedó decepcionado al saber que nunca más podría usar magia, y sobre todo por culpa de usar magia para principiantes. Esto impactó a Subaru. Subaru piensa, si no sé hacer nada en su mente, ¿no? Es una bendición que estas personas en realidad me estén ayudando, ya que no sirvo para nada. Es un alivio que hubieran personas que sí lo conocieran y decidieran ayudarlo. Subaru estaba en silencio y pensativo. Y así Subaru se dice, al principio intenté hacer una demostración de mis poderes. Espero que mis habilidades secretas se despierten con el tiempo. Joder, la memoria de Subaru se había ido. Ya no había dudas sobre eso. Toda la evidencia apuntaba a ello. Subaru estaba emocionado de estar en este mundo, y la verdad es que quería estar en un mundo de fantasía, pero en esta situación realmente no la deseaba. Esta era una situación complicada en la que se había envuelto Subaru. Subaru quería algunos poderes para él. Y así Subaru estaba indagando sus pensamientos, ¿no? Y se dice, después de todo parece que debo contar con estas personas para que me ayuden. Subaru se maldice a sí mismo, pensando que su cuerpo es prestado. Comienza a reflexionar y esta vez comienza a entrar en la duda. ¿Debía ir con Emilia y los demás? Ojo a los pensamientos que dice Subaru, sobre el comentario que se dice a sí mismo. Siento que este cuerpo es prestado. Ojo con ese detalle. A lo que Subaru menciona, ¿por qué no puedo hacer lo que solía hacer antes? Y sobre todo en mi segundo piso. En su corazón, se había negado a quedarse atrás. Nuestros héroes estaban discutiendo si debían llevar a Subaru o no hacia la otra prueba con Rey Astria. Emilia estaba bastante preocupada por Subaru, al igual que Beatriz. Los demás estaban un poco reacios, pero no habían protestado tan fuertemente como a ellas. Es decir, el equipo en sí ya había avanzado, ¿no? Hacia hacer la prueba con Rey. Y pensaron que tal vez Subaru México no les sería de mucha ayuda. No, así Subaru obviamente había insistido en ir con ellos. Subaru dice, aunque le pedí a Beatriz que me dejara en paz, la verdad es que estaba bastante preocupada por mí, Beatriz dice, no dejaré a Subaru solo. Así es, Beatriz estaba con Subaru. Los demás habían avanzado, ¿no? Pero Beatriz estaba con Subaru. No hay nada malo en que hayas perdido tus recuerdos. Betty no se moverá de aquí. Ni siquiera una pizca, supongo. Subaru dice, me alegro que te sientas así. Estoy realmente agradecido, pero no puedo corresponderlo. Beatriz dice, no, entre Betty y Subaru no necesitamos tanta distancia. Subaru dice, me maquillaré bajo la luz de la luna. Pero lo que sí siguen conversando, ¿no? Y Subaru dice, me dijeron que era tu contratista. Haciendo una pequeña mueca, Subaru se dio cuenta que tenía un arma y saca el látigo enfundado en su cintura. Intenta golpear la punta contra la pared y le rebota y se hace daño. Y Subaru hace, Subaru pensó, tal vez no sabía cómo usarlo antes de perder la memoria. Después de que se había autogolpeado Subaru, sus ojos se ponen rojos y comienza a lamentarse, ¿no? Porque estaba muy adolorido y como que quería llorar por la reacción. Subaru se perdió la capacidad de usarlo porque perdió los recuerdos. Subaru se pone pensativo, que es una expresión de suspiro. Ojo que en la historia nos narra los pensamientos de Subaru. Y yo estoy resumiendo bastante, pero en realidad Subaru pensaba y pensaba. Todas las circunstancias, toda la situación. Se perdió de memoria porque los demás como que le tenían algo de fe, Emilia, Beatriz, y poco a poco le empezaba a crecer la duda, ¿no? Como que, ¿realmente son amigos o realmente son aliados? ¿O realmente todo es cierto? Así poco a poco, ya te dan este detalle más adelante porque más adelante Subaru va a tener estos pensamientos una y otra vez. Subaru se preguntaba por su yo anterior, se ponía a pensar qué tipo de persona era, cómo se había conocido con los demás, por qué los demás le tenían fe, porque los demás eran gentil con el anterior Subaru. Entonces Subaru sintió una gran distancia entre los demás, sintió una enorme distancia entre los demás. Se preguntaba cómo es que era el antiguo Natsuki Subaru y se decía a sí mismo, ¿qué vas a hacer ahora, hombre superficial? Y así no seguía Subaru hablándose a sí mismo. Subaru recoge el látigo caído, pero no entendía cómo volverlo a poner en su funda. Subaru dice, soy tan inútil. Subaru comienza a alejarse de la escena, furioso con su yo pasado. No podría confirmar la presencia de ninguna habilidad secreta. Hasta el momento no tenía ninguna, y no servía para nada. Subaru concluye en sus pensamientos que no debe confiar en algo que no existe, que no es nada positivo ni nada negativo. Y así Subaru comienza a caminar por ahí. Luego tomó el camino equivocado y se encontró en otro piso.
donde estaba la escalera de caracol. Subaru había oído que la torre estaba formada por varios pisos, 6 pisos. Subaru comienza a pensar y a admirar cómo estaba estructurada esta torre y sus escaleras en formas de caracol. Subaru se ponía a reír, ¿no? Y se sentía ridículo de hablarse a sí mismo y dirigirse a sí mismo con su yo pasado. O sea, entre broma y broma, ¿no? Como cuando uno está solo y tiene sus momentos tipo esquizofrénicos y comienza a hablar de sí mismo, ¿no? Ya saben, la típica escena que todos hacemos. Subaru siente que se ha vuelto loco lentamente desde que le dijeron que había olvidado sus recuerdos. Subaru comenzó que no había oído de un Subaru antes, o sea, para no confundir, en sus pensamientos Subaru no había encontrado a este Subaru anterior, y así Subaru en sus pensamientos indagando, comienza a preguntarse otra vez por Natsuki Subaru, el anterior Natsuki Subaru, cuál era la diferencia, si fue alguien genial o no, y todas esas cosas. Subaru comenzó a sacudirse la cabeza, como si estuviera sacudiendo los pensamientos que se habían amontonado en su mente, y luego suspiró. Subaru estaba en silencio. Entonces la historia a continuación nos narra que Subaru mientras pensaba seguía caminando por las escaleras en formas de caracol. Seguía caminando lentamente, caminando. Y entre sus pensamientos sigue suspirando, cuando de repente, al mismo tiempo que dejó escapar ese suspiro, sintió un ligero empujón en la espalda. El mundo de Subaru comenzó a girar a su alrededor. Subaru hace... y sus pies estaban sobre el suelo, sino todo su cuerpo estaba al volteado. Su cuerpo estaba abrumado por una sensación de falta de gravedad, cayendo de aire y perdiendo de vista lo que estaba a su alrededor. Desde este punto, amigos, en mi opinión personal, es donde se pone más buena la historia. ¿Por qué les digo? Les doy un pequeño spoiler, porque estamos hablando de un Subaru amnésico, que no tiene recuerdos, que no está enterado de nada. Entonces este trauma, este impacto a Subaru lo va a volver loco. Lo va a poner desesperado y él, entre su desesperación, va a querer sobrevivir ya. Esto se lo digo para que se emocionen y tengan este spoiler anticipado, ¿no? Entonces Subaru caía y caía. Mientras Subaru caía, el sonido del aire resonaba en sus tímpanos. Subaru dice, espera. En ese momento que Subaru estaba cayendo, él no entendió al principio, pero luego lo comprendió. Estaba cayendo. Cuando Subaru abrió los ojos, estaba confuso. Estaba entrecerrando y abriendo los ojos, confuso aún por lo que acababa de pasar, y escuchó una voz que lo llamaba. Subaru estaba sudando frío, tenía sus manos en su rostro y sentía que el pecho estaba acelerado. Lentamente seguía abriendo los ojos. Cuando abrió los ojos, Subaru otra vez vio a estas dos personas, a una mujer bella, hermosa, a esta chica espérita de pelo plateado y ojos amatistas, y a la otra niña linda y tierna, de cabello en forma de taladro, y por supuesto el dragón de tierra. Ellas lo llaman Subaru. Subaru dice, Emilia-chan. Emilia dice, oh Subaru, gracias a Dios te despertaste. Subaru había muerto y acababa de revivir otra vez. Aunque él ni enterado y ni lo sabía, solo le quedó esa sensación de desagrado y esa desesperación de la muerte. Subaru otra vez se encontraba en la sala verde, y desde este punto la historia se pone más y más interesante. Emilia dice, gracias a Dios, Subaru estaba preocupado. Emilia puso su mano en su pecho ya que estaba muy preocupada por Subaru. Subaru estaba mirando alrededor de la habitación. Esta era una habitación completamente lleno de vegetación verde de hiedra. La sala verde, una habitación que ya había conocido antes. Al lado de Subaru había una loli de taladro. A lo que la loli taladro dice, Emilia, si continúas siendo bueno con Subaru, supongo que Subaru no aprenderá la lección y no reflexionará sobre sus acciones. No entenderá cuánto le preocupa a los demás. No lo malcríes. Se repite otra vez la conversación, a lo que Beatriz estaba furiosa, ya que Emilia había revelado cómo se sintió y cómo se había visto su cara cuando encontraron a Subaru colapsado, que Beatriz estaba a punto de llorar y estaba desesperada. Beatriz, lleno de ira, se alejó un poco, a lo que Subaru estaba sin decir nada y solamente observando a su alrededor, y observando a la loli taladro y a la mujer de cabello plateado y ojos amatistas hermosos, y suculenta, y rica, y preciosa. Subaru seguía confuso, estaba muy confundido. Subaru comienza a articular palabras y habla y dice, ¿qué? ¿Fue un sueño? Emilia y Beatriz se quedan en silencio ante las palabras de este Subaru, o mejor dicho, ante las palabras de su querido Subaru. Las miradas de la loli taladro y de esta mujer se quedaron mirando a Subaru. Subaru estaba confuso y con ese sentimiento de miedo a la muerte. Subaru se dio cuenta que esta era la habitación en donde ya había estado, y se preguntaba cómo rayos había llegado ahí otra vez, y por qué la conversación de estas dos chicas eran similares a la conversación que ya había tenido anteriormente. O sea, Subaru como que se repetía obviamente las palabras tanto de Emilia y Beatriz, la ubicación de la sala verde y todo eso. Y Subaru dice, ¿esto de nuevo? Subaru se puso a recordar todo lo que había sucedido hasta ahora, y como les digo, se había dado cuenta de las chicas que despertó ahí,
las mismas palabras que le preguntaban a Subaru, lo que le decían que se había colapsado. Y Subaru dice, ¿esto de nuevo? Subaru, que estaba perdido en sus pensamientos y hablando consigo mismo. Emilia se acerca y le dice, hola Subaru, ¿te encuentras bien? Subaru dice, Emilia-chan, estás muy cerca. Recordemos que Emilia es un bombón, pues no es una preciosura. Como Subaru no agarra confianza y todavía sigue de inexperto, en falta de afecto femenino. Entonces como que se pone muy nervioso ante el acercamiento de este bombón. Subaru dice, Emilia-chan, estás muy cerca. La hermosa cara de la elfa estaba cerca de la cara de Subaru. Estaba tan cerca que él podía sentir su aliento. Y Subaru se estaba encolorizando y poniendo muy nervioso. Sus rostros estaban muy cerca. Y los ojos de Emilia se abrieron, los ojos de Emilia se abrieron bastante. Los ojos de Emilia se abrieron bastante al ver la reacción exagerada de Subaru. Y Emilia dice, no tienes por qué parecer tan asustado. Además, fui yo quien había tenido miedo antes. Subaru dice, ¿asustada? Y Beatriz dice, ciertamente. Pensamos que había desaparecido. Te buscamos y te encontramos colapsado. Sería incorrecto no estar preocupado. Subaru dice, ¿en serio? ¿Me derrumbé otra vez? Vaya, ojo que después de estas conversaciones que van a tener, y primero le voy a narrar las conversaciones, Subaru va a pensar que se acaba de derrumbar otra vez, ¿no? Subaru comenzó a dar palmaditas en su cuerpo. Subaru dice, aún así es peligroso colapsar 2 veces en poco tiempo. Aunque solo han pasado un par de horas, debería sentirme afortunado que mis recuerdos no volvieran a desaparecer. O sea, en un principio, pues Subaru no comprendió sobre lo del retorno a la muerte, pensó que había colapsado otra vez y que fue un sueño, que al final se da cuenta que tiene una habilidad, ¿no? Y él lo comienza a llamar el sueño precognitivo. Subaru dice, bueno, lo siento mucho, pido disculpas a ambas por preocuparlas de nuevo. Me salvaron otra vez. Emilia dice, de nada, pero estoy muy contenta de que no te haya pasado nada. Estoy tan aliviada. Subaru dice, sí, lo siento por Emilia-chan. Es imperdonable que te cause tantos problemas. Sin embargo, al escuchar la disculpa de Subaru, Emilia frunció el ceño. En sus ojos color amatista parecían desconcertados. A lo que Emilia dice, espera, Subaru, ¿qué pasó entonces? Subaru dice, esa es una pregunta vaga. ¿Cuál es el problema? A lo que Emilia dice, bueno, justo ahora me llamaste Emilia-chan. De alguna manera, ser llamada así me hace sentir un poco incómoda. Mientras dice esto, Emilia comienza a jugar con su largo cabello. Mientras miraba a Subaru, su mirada parecía estar lleno de soledad ante estas palabras de Subaru. Beatriz dice, la broma de Subaru están comenzando ahora, supongo. Beatriz dice, quiero que le digas a Betty y a Emilia ahora, ¿por qué fuiste a la biblioteca de Higueta? Anoche, supongo. ¿Por qué colapsaste allí? A lo que Subaru responde, espera, un momento. ¿Otra vez me desplomé allí? A lo que Beatriz dice, ¿otra vez? Así es, amigos, otra vez Subaru no comprendió que había muerto, Subaru no entendió que había regresado a la muerte al mismo punto. Al principio pensó que había tenido un sueño, ¿ya? Entonces después de las conversaciones con las chicas, él piensa que otra vez se colapsó y que la han encontrado. Y desde lo que acaba de morir y caerse en las escaleras, al principio pensó que había sido un sueño, una pesadilla, algo así. Entonces ahora Subaru les explicaba a las chicas, otra vez me caí. Entonces está confuso Subaru, pero obviamente nosotros sabemos que Subaru ha muerto y que ese bucle ya se perdió. Este es un nuevo bucle, pero Subaru ni enterado. Subaru dice, ¿en serio? Higueta es un lugar terrible. Después de todo es un lugar o una historia tan sombría. Supongo que fui imprudente otra vez. Beatriz dice, espera, supongo, Subaru. Subaru dice, sí, de alguna manera creo que tu historia es incorrecta. Cuéntanos con precisión, supongo. A lo que Subaru dice, exactamente, ¿qué quieres decir? A lo que Betty le dice, Betty te dirá la situación en la que ella y los demás están. Pacientemente Beatriz le explicó a Subaru la situación. A lo que Subaru, después de que explicaba a Betty la situación, solo dice, un momento, ya te lo había dicho. Cuando me desperté no tenía recuerdos, aunque no significa que esté completamente vacío. Mi recuerdo desde que fui invocado desde este mundo paralelo son... Espera, ¿recuerdos? ¿Qué quiere decir con recuerdos, supongo? Interrumpe Beatriz, ¿no? Y Subaru dice, Y Emilia dice, Subaru, lo siento, no sé qué decir. Las chicas comienzan a entrar en pánico ante las palabras que había dicho Subaru sobre había perdido los recuerdos y eso. Las chicas estaban desconcertadas. Lo que Subaru dice, no, me sentiría molesto si las detengo aquí. Beatriz y Emilia estaban en silencio, ya que Subaru no era muy bueno expresándose. Y las miradas de la Nolita Lálaro y de esta hermosa mujer de pelo plateado y ojos amatistas, sus ojos se abrieron mucho. Estaban desconcertadas, confundidas y sobre todo muy preocupadas y entrando en pánico entre las palabras que había dicho Subaru. Subaru en un principio pensó que ellas estaban actuando, pero al ver estas reacciones, sus palabras y las miradas sinceras de preocupación y su comportamiento de que estaban entrando en pánico, Subaru descartó esa idea y se dio cuenta que no estaban actuando, que estaban siendo reales y que realmente estaban preocupadas. Subaru estaba confuso, pero sabía que el comportamiento de estas chicas era verdadero.
Desde la perspectiva de Subaru, como él no sabe que tiene el regreso de la muerte, y aún no se da cuenta que está repitiendo de todo desde nuevo punto de guardado, Subaru había vuelto nuevo punto de guardado desde el momento que se había colapsado, ¿no? Obviamente todos sabemos eso, pero las chicas no sabían en nada y toda la cosa, pero Subaru no estaba enterado de eso. No sabía nada de eso, ya que no sabe que tiene retorno a la muerte, ya que él no tiene ni idea. Así que Subaru había suponido que otra vez había colapsado y que otra vez estaban conversando de lo mismo. Por eso le dijo otra vez, pero en realidad no era así. Subaru entra en confusión. Subaru comienza a pensar y analizar la situación. Cuando desperté, ellas estaban a mi lado, cerca, y comenzaron a hablar las unas a las otras, la una a la otra. Y recuerdo que la conversación había sonado exactamente como antes, las mismas palabras e incluso unas otras reacciones. Subaru pensó, un momento, ¿acaso esto no es una situación? ¿Esta situación es una copia de la situación que ya había pasado antes? Subaru seguía analizando la situación. Subaru saltaba la saliva y se acaba de percatar que los comportamientos desde el momento que él abrió los ojos fueron exactamente los mismos cuando él había despertado por primera vez. Y las palabras que ellas intercambiaban y le preguntaban a él habían sido las mismas palabras que le habían preguntado la primera vez. Subaru estaba desconcertado. Las chicas lo miraban a Subaru con cara de preocupación. Subaru dice, estoy viendo los mismos eventos nuevamente. Debo estar experimentando sueños precognitivos. Y así, amigos, Subaru llega a esta conclusión de que han sido sueños precognitivos y que esa es su habilidad de este mundo, los sueños precognitivos. Por eso les comentaba, ¿no? Para que no se confundan. Subaru se dice a sí mismo, es difícil entender. Y otra vez Subaru sigue sus pensamientos, donde menciona en sus pensamientos que sus recuerdos han sido muy confusos. Tal vez estos sueños precognitivos son una habilidad especial que él tiene. Así no, Subaru seguía en sus pensamientos diciéndose a él mismo. Subaru se dice no me creo vos. Subaru se dice a sí mismo, así que esta es la habilidad que tengo desde que fui invocado a este mundo paralelo, aunque es difícil de controlar. No es bastante selectivo, digamos. Y comienza a pensar, ¿no? Que cómo podría dominar esta técnica y toda la cosa. Y así se había quedado con eso, que era un sueño precognitivo que le permitía ver el futuro. Y Subaru, luego de terminar de indagar y analizar en sus pensamientos, habla y dice, ustedes dos, necesito que me escuchen lo que tengo que decir. Subaru dice, no sé si pueden creer esto, pero parece que perdí mis recuerdos, y hay un silencio abrumador en la sala. A Emilia y Beatriz les tomó bastante tiempo procesar estas palabras, al igual que en el sueño precognitivo les tomó tiempo digerir estas palabras. Emilia es una expresión de puso sus palmas en su mejilla con todas sus fuerzas, y la misma reacción de las chicas era algo que había visto en sus sueños precognitivos. A lo que Emilia dice, estoy bien. ¿Cómo podríamos hacer esta cara de problemas y de preocupación cuando Subaru debe ser el más preocupado que nosotras? Mira, Beatriz también. Beatriz se encogió un poco ante la respuesta de Emilia, y así, mientras hablaba con Beatriz se decía, también estoy sorprendida, pero en este momento debemos ser fuertes. Beatriz obviamente le había afectado, ¿no? Las palabras de Subaru que había olvidado sus recuerdos. Decía, Betty es... Subaru aún así sabe lo que dirá Beatriz por sus sueños precognitivos y la cara que pondrá, pero está bastante equivocado saber que esto le daría tranquilidad. Decía Subaru otra vez divagar en sus pensamientos. Subaru comienza a pensar que ya conoce a Beatriz mucho mejor que la primera vez. A lo que Beatriz dice lo mismo que en el sueño precognitivo. En serio, Subaru es el contratista es el más desesperante del mundo. Dicho esto, Beatriz rompió su vergüenza. Al escuchar sus palabras, Subaru sintió una sensación fuerte de odio a sí mismo. Subaru rechina los dientes al ver las reacciones y comportamientos de Beatriz y Emilia. Sigue pensando Subaru sobre los sueños precognitivos. Solo piensa que no quería desviar el camino que su sueño precognitivo le había dado. Comienza a pensar, Emilia, Beatriz, Julius y Kidona. Nadie le había explicado a Subaru que él tenía la habilidad de los sueños precognitivos. Chao y Meili tampoco le habían explicado su habilidad. Subaru, a ver, pon atención porque Subaru se preguntaba, un momento, si yo tengo esta habilidad, ¿por qué los demás no me dijeron que tenía esta habilidad? Y mientras indagaba en sus pensamientos, Subaru concluyó lo siguiente, si tengo esta habilidad y nadie me ha dicho que tengo esta habilidad, eso significa que solo yo sé de mi habilidad y nadie más sabe de mi habilidad. Es decir, Natsuki Subaru nunca ha revelado su habilidad. El antiguo Natsuki Subaru tampoco había revelado nunca su habilidad. Y Subaru se dice a sí mismo, ¿en qué estabas pensando, Natsuki Subaru? Subaru se refería a él mismo no como Natsuki Subaru, sino como Natsuki Subaru. Es decir, Subaru se refería a él como Natsuki Subaru, otra persona. No Natsuki Subaru, sino otra persona, Natsuki Subaru. Bueno, así narra la novela, ¿no? Es decir, él ya se tomaba al hablarse a sí mismo de su yo anterior, para él era completamente otra persona que no tenía nada que ver con él.
ya que no sabía de su historia, no sabía de sus aventuras, no sabía de sus hazañas, no sabía cómo era, no sabía su comportamiento, no sabía su personalidad y no sabía cómo es que había entablado una confianza, una relación con los demás protagonistas. Para este Subaru, Natsuki Subaru, o sea, su anterior yo, era una persona completamente diferente y muy lejana a él, a este Subaru. Para dejar en claro, pensó que no había posibilidad de entenderlo. Y Subaru seguía indagando en sus pensamientos y pensaba, un momento, ¿y por qué Natsuki Subaru, o sea, el anterior, por qué no le habló a los demás de su habilidad? Sobre todo, ¿por qué no les dijo de su habilidad a las personas más cercanas hacia él, o sea, Beatriz y a Emilia? Emilia y Beatriz, que eran las personas más cercanas. ¿Por qué Natsuki Subaru no le contó a Emilia sobre su poder? ¿Es porque no quería cambiar el camino precognitivo? ¿Habría tiempo para confiar en esto? ¿Había una razón por la cual no podía decirlo? La desconfianza del viejo Subaru estaba creciendo constantemente dentro de este nuevo Subaru. O sea, Subaru comienza a desconfiar de su versión anterior, de Natsuki Subaru, el anterior yo. O sea, ¿por qué no le contó a los demás? ¿Acaso él no confiaba en los demás? Y este Subaru actual comenzó a desconfiar de su yo anterior. O sea, es un entrevero entre sus pensamientos y las sensaciones que tiene este Subaru nuevo. Tú eres, ¿en qué estabas pensando? Y así los eventos otra vez se repitieron. El desayuno, la presentación de los personajes, y así Emilia dice, después de que ya habían entrado en contextos, en pretexto, Emilia dice, supongo que todos están bastante sorprendidos. O sea, ya habían revelado lo que había pasado a Subaru, toda la situación de sus recuerdos que había perdido. Otra vez, ¿no? Y se repite otra vez todo igualito. Y Subaru ya sabía qué iba a pasar, lo que iban a decir, etc. Emilia aplicaba la situación, aunque no fue la mejor explicación. Y otra vez Ran dice, ¿es esto un tipo de broma, Barusu? Ran al principio sospechó que era una broma. Chola dice, dime maestro, ¿todavía no estás cansado de jugar así? ¿Cuántas veces debes olvidarme? A lo que Meili dice, realmente Nissan es un dolor de cabeza. Meili también pensaba que era una broma y sonríe. Mi tía Ona dice, solo dale un poco de tiempo, eso está bien, ¿verdad? Y se repite el bucle. Subaru acepta la invitación de Ran a salir por agua y cuando estaban solos, Ran se molesta con Subaru, lo agarra del cuello y se repite otra vez la situación. Cuando la reclamaba y decía que dejara ya de actuar y que escupiera otra vez su plan o si tenía algo planeado. Subaru estaba confuso y se da cuenta que todo se estaba repitiendo. Subaru se da cuenta que sus sueños precognitivos eran precisos. Era exactamente lo que iba a pasar, aunque podía marear ciertas cosas por la información dada o menos, era preciso el sueño precognitivo. Los eventos eran precisos. Y después de que regresen y toda la cosa, siguen hablando, a lo que Kiona comenta. Natsuki-kun parece que está bastante tranquilo a pesar de la situación. Y así también Anastasia ya había confesado, ¿no? Que la conciencia de Anastasia había sido tomada por Kiona de espíritu artificial. Subaru siente que se le seca la garganta después de escuchar las palabras de Kiona. Y era cierto, pues no, Subaru obviamente, ya que había experimentado esto, estaba más tranquilo, lo cual se vio muy raro, ya que para todos era la primera vez, y para este Subaru también, sino que como ya había experimentado esto, pues no pudo evitar estar un poco más tranquilo. Subaru mismo no podía hacer mucho al respecto. Todos estaban conmocionados por la noticia de Subaru y estaban en pánico. Y después de allá de que estaba más calmado, Subaru dice, estoy feliz de que las cosas se hayan calmado. Subaru dice, no hay verdadera calma con postura. Siempre se ha escrito en la boleta de calificaciones de los niños. Y Kiona dice, ¿en boleta de calificaciones? Realmente no entiendo qué dice eso. ¿Está relacionado con el término mundo paralelo? Subaru dice, ¿ah? Y otra vez se repetía la curiosidad de Kiona por el término mundo paralelo y por estos conceptos nuevos. Entonces otra vez se repite la escena, ¿no? Y Subaru, pues este Subaru otra vez explica, de nuevo comienza a explicar sobre los mundos paralelos y comienzan a conversar de la blanca escala, lo mismo que el anterior bucle, ¿no? Y toda esa vaina. Incluso con las palabras, los términos y la confusión, todos intentaban mantener la calma. Emilia dice, siento que no puedo mantener la calma en absoluto. Tanto Kiona como Subaru se encogen de hombros. Emilia parecía bastante desanimada mientras decía esas palabras y otra vez Subaru divaga en sus pensamientos sobre cómo era difícil imitar al yo confundido, al primer yo confundido que había visto esos sueños precognitivos. Subaru dice, de todos modos, entiendo la situación en la que nos encontramos. Hagamos algo al respecto, por favor. Subaru intenta avanzar en la situación y otra vez, como el sueño precognitivo, Beatriz sugiere, supongo que querrás revisar la biblioteca de Taigueta. Y así con los comentarios también aparte de Chaula dice, maestro, esto me siento muy feliz para mí, quiero abrazarte con fuerte
con fuerza, quiero aplastar. Y así, recordemos que Chaula es pegajosa con Subaru, ¿no? Y tiene esa pasión intensa por su maestro. Y se dirige hacia él como maestro. Y es muy cariñosa, muy cercana, se acerca y pega su cuerpo a Subaru. Y todo se repetía como en el sueño precognitivo de Subaru. Y otra vez se dirigen al tercer piso, a la biblioteca Taygeta. Siguen el camino. Y el plan era el siguiente, otra vez, lo mismo, ¿no? Intentar descubrir cómo recuperar los recuerdos de Subaru. Aunque Subaru sabía el resultado, que no serviría de nada, que no habría resultados y que no recuperarían nada. En esta ocasión, cuando subían hacia la biblioteca, hubo un cambio. Esta vez Subaru evitó tomar la mano tanto de Beatriz y de Emilia. Ojo con este dato y con este Subaru como te cambió su comportamiento. Esta vez, en este bucle, Subaru decidió no tomar la mano de Emilia ni de Beatriz y decidió subir con Chaula aparte. Solo pensó que debía evitar tensiones innecesarias gracias a su sueño precognitivo. Y llegaron a la biblioteca, ¿no? Esta vez estaba sentado al lado de Chaula mientras esperaba que el grupo buscara en Taygeta. A lo que Chaula dice: parece que el maestro reconoció lo atractiva y encantadora que soy. Tuve que esperar 400 años para esto. Estoy tan feliz, muy feliz. Te daré unos besos muy apasionados. Sora dice: no gracias, eso me asusta. Para. Y Meili dice: oye, a Onicia no parece gustarle eso. No hay mucha reciprocidad hacia ti, Chaula. Chaula dice: déjame calmeño, horrible niña, ya que Meili estaba arrastrando a Chaula de su cabello, no estaba cogiéndole su cabello. A lo que Meili dice: no quiero que Beatriz y la Onesan de pelo plateado se enojen conmigo, ya que yo estoy vigilando a la Onesan media desnuda, o sea, prefiriéndose a Chaula porque me lo pidieron. A lo que Chaula dice: qué molesta niña, maestro, haga algo. A lo que Suaro dice: Chaula, no te atrevas a acercarte a mí de 2 metros de distancia. A lo que Chaula dice: maestro es un idiota. A lo que Suaro agradece a Meili, ¿no?, por ayudarle. Y lo que Suaro dice: no puedo creer que le agradezca a un asesino. A lo que Meili dice: no te preocupes, este asesino se ha ido a la quiebra. Onicia ni los demás pueden hacer un buen uso de mí. Suaro queda en silencio, de que la niña habló sin malicia ni motivo oculto. Meili no parecía estar afectada por algún tipo de conciencia y hablaba de forma normal sobre estos asuntos. Suaro dice: tal vez tengas mucho en lo que puedas contar, puedes confiar conmigo. A lo que Meili se está diciendo que quieres dar un buen uso. A lo que Suaro dice: no digas eso, confía en mí. Por un segundo Meili consideró las palabras de Subaru. Meili dice: Onisa, realmente no recuerdo nada, ¿verdad? Subaru dice: sí, desafortunadamente he perdido mi recuerdo. Subaru como que quería saber por qué Meili decía estas palabras. A lo que Meili llevó sus dedos a sus labios y hizo una sonrisa media extraña, como de malicia, y le dedicó a Subaru una sonrisa medio extraña. A lo que Meili dice: Petra-chan lloraría si lo escuchara. A lo que Subaru dice: ni siquiera sé quién es. Y así siguen conversando. A lo que Meili dice: realmente mi opinión sobre el Onisan del pasado, creo que fue alguien muy descuidado. Y se siguen conversando, ¿no? La búsqueda de Taygeta había terminado y nuestros protagonistas no habían tenido éxito alguno en buscar alguna pista o poder encontrar, o de alguna manera o cómo, los recuerdos de Subaru. Subaru ya sabía esto, que esta búsqueda sería inútil. Desde este punto Subaru estaba alerta, estaba al tanto de muchas cosas a su alrededor, ya que a partir de este momento seguía la continuación de los sueños precognitivos, en donde más adelante terminaría el sueño precognitivo. Sí que Subaru estaba alerta. Subaru no dudaba de la capacidad de los sueños precognitivos, ya que todo había salido precisamente como lo había visto en sus sueños precognitivos. Subaru pensó: un momento, ¿qué condiciones son las que se deben hacer para poder activar los sueños precognitivos? Subaru estaba confuso pero a la vez emocionado por su habilidad, aunque no sabe cómo activar la habilidad. Otra vez, Subaru había pedido a Beatriz que lo dejara solo y se había ido por su lado. Al hacer este rechazo, Subaru se dio cuenta que Beatriz intentaba acercarse más y ser más pegajosa a Subaru, ya que él la estaba rechazando, ¿no? Subaru se había apartado y comienza a caminar y comienza a pensar: tengo que averiguar por qué me desperté de mis sueños precognitivos y qué me pasó justo antes de despertar. Subaru dice: ahora estoy un poco nervioso y si empiezo a tener ahora mismo sueños precognitivos, para evitar esto necesito ir más allá de donde terminó mi sueño. Y pensó: ¿es Subaru? Natsuki Subaru, antes de perder sus recuerdos, había evitado contárselo a los demás sobre sus sueños precognitivos. ¿Por qué será? ¿Acaso no confía en los demás? ¿Acaso los demás no son de confiar? Entonces, mientras Subaru estaba pensativo y caminaba, pensó: lo he decidido, creo que les contaré a los demás sobre mis sueños precognitivos. Sin embargo, lo que Subaru no sabe es que lo que se avecina es algo desconocido para él. Subaru pensó: bueno, demostrar que tengo la habilidad de sueños precognitivos, demostrarlo evidencia sería muy difícil de hacerlo. Subaru pensó que si dominaba esta habilidad sería un arma
a favor de él. Con estos pensamientos en mente, comienza a pensar y a hablar consigo mismo y a divagar en sus pensamientos. Y se escucha una voz desde lejos que dice: Natsuki-kun, ¿no es peligroso para ir a acompañarnos en su estado que se encuentra ahora? Se escucha desde la distancia esta voz. Subaru estaba a una distancia, ¿no? Y como se fue y luego quiso volver con ellos, escuchó la conversación que estaban teniendo más adelante. Era la voz de Kidona. Por alguna razón, en la mente de Subaru había dudado en anunciar su presencia, así que se quedó callado y siguió escuchando. La conversación seguía. Emilia dice: Kidona, ¿qué quiere decir con estado de locura? Ya que Kidona dice, pensó que tal vez Subaru había entrado en un estado de locura, y Emilia se molestó por este comentario. Y Kidona comienza a explicar, ¿no? Estoy seguro que ha perdido sus recuerdos, pero no solo eso, sino porque lo que dijo después de perder sus recuerdos sobre los mundos paralelos y esas cosas, tal vez también ha entrado en un estado de locura. Como que asociaba la pérdida de recuerdos y la locura, y hablaba sobre lo que había dicho Subaru sobre los mundos paralelos, lo que Julius también se sorprendía por las suposiciones de Kidona. Julius y Emilia parecían sorprendidos al escuchar las palabras de Kidona. Subaru, que escuchaba desde lejos, su corazón dio un vuelco, a lo que Ran también se une a la conversación con ellos y dice, Ran, los personajes estaban hablando, ¿no? Y Subaru estaba lejos escuchando. Y Ran les dijo, ciertamente la explicación de Valse fue absurda. Lo que Ran dice, no dudo que el argumento de Subaru surgió desde su cabeza. De hecho, el conocimiento que él tiene, sus costumbres, son cosas que no conocemos. Está claro que proviene de un lugar que ninguno de nosotros conoce. Pero de donde vino, es seguro que está limitado a este mundo. Tal vez pueda venir de la Gran Cascada, pero no hay ninguna evidencia de esto. No hay ninguna evidencia para creerle en absoluto. Emilia dice, Ram. Emilia dice, creo en Subaru. Beatriz dice, yo también creo en Subaru. Por favor, crean en Subaru, dice a Emilia. Lo que Julio dice, cálmese, Emilia-sama. Kidona no está sugiriendo que Subaru nos está mintiendo, sino que lo que está diciendo es que Subaru entró en un estado de confusión y que su mente debe estar confusa. Beatriz dice, así que estás de acuerdo con ese espíritu, supongo. Y seguían conversando, ¿no? Sobre su estado. No es que esté mintiendo, sino que Subaru está confuso. Eso como que comienza una disputa entre los personajes, ¿no? Meili estaba con Chaula, ¿no? Y cerca de Subaru, ¿no? Y como Meili también escuchó, le dijo, ¿por qué mejor no preguntan a Onisan si está realmente loco? Onisan, ¿estás loco? O sea, Meili estaba junto con Subaru y también escuchó, ¿no? Estaba con Chaula, estaban subiendo. Y Subaru se pone a pensar, ¿no? Sobre la confianza, que era algo básico y principal que las personas debían tener. Y al parecer ellos pensaban que él estaba loco, que estaba confuso y dudaban de sus capacidades ahora. Subaru se comienza a preguntar qué era la confianza y a la situación que había llegado, sobre la aventura, el desierto, y se puso a pensar en el otro Natsuki Subaru. Se preguntó si él podría manejar lo que Natsuki Subaru había ganado. Subaru comienza a pensar, desde el principio lo confundí. Si les cuento sobre los sueños precognitivos, tal vez los confunda más. Al parecer lo que se busca ahora es al otro Natsuki Subaru, no a este Subaru. Subaru pensó, ¿está bien si finjo ignorancia y vuelvo a ello? ¿Estaría bien si me uno descaradamente en la captura del segundo piso? Y así muchas cosas en su mente, ¿no? A lo que Subaru dice, joder, soy tan inútil. Y así Subaru salió del pasillo por donde estaba caminando. Atentos, amigos, atentos. Y Subaru, después de salir del pasillo, después de espiar la conversación, luego se fue por las escaleras, ¿no? Escaleras de caracol. Subaru comienza a reflexionar y se dice a sí mismo, vaya, esta es la segunda vez que vengo aquí. O sea, Subaru otra vez había tomado el camino por las escaleras de caracol. Ojo, Subaru reconoció que este era el lugar de la de Yorubes. Subaru dice, un momento, siento algo extraño. Subaru sintió que su piel se le puso de gallina, sintió los pelos de su espalda erizarse, aumentar su sangre, la velocidad de circulación de su sangre. Los latidos de su corazón se habían acelerado, su respiración se volvió áspera y se volvió pesada. Subaru sintió todas estas desagradables sensaciones. Todas estas sensaciones desagradables, al igual que el miedo, un miedo intenso y ansiedad, habían sido generados por su propio cuerpo. Subaru como un ligero golpe, Subaru sintió un ligero impacto justo cuando estaba avanzando arriba de las escaleras. No se podría decir que Natsuki Subaru dio un paso adelante en falso. Natsuki Subaru había sido empujado. Recordamos que las cosas que digo es de los pensamientos y de la perspectiva de Subaru Natsuki. O sea, de ese Subaru, que está en la novela. No crean que me estoy inventando las palabras o estoy agregando contexto sin pretexto. Son los pensamientos y perspectiva de Subaru. Y entonces Subaru grita y dice, ¡ah! Subaru estaba cayendo en picada. Seguía cayendo. Subaru estaba cayendo en el aire, perdiendo de vista lo que estaba arriba. El cuerpo de Subaru se llenó de miedo. El cuerpo de Subaru se llenó de adrenalina. El cuerpo de Subaru entró en desesperación. Subaru se da cuenta de que estaba cayendo y grita y seguía gritando como loco. Subaru comienza a extender las manos desesperadamente para sostenerse y vomita. Al caer, se golpea en los bordes una y otra vez. El cuerpo de Subaru se estaba destrozando y estaba siguiendo cayendo. De repente Subaru
seguía experimentando los impactos en su cuerpo, ya que se chocaba a los bordes de la escalera que seguía cayendo, seguía sufriendo, seguía sangrando y Subaru murió. No hay despertar de este sueño. Lentamente, oscuridad, el mundo alrededor se tiñe en cineres. Y finalmente, después de todo su angustia y sufrimiento, Subaru despierta, abre los ojos y comienza a gritar y a desesperarse. Subaru tenía la sensación de la muerte, estaba sufriendo, pero se dio cuenta de que su cuerpo estaba intacto, pero aún así seguía gritando. Estaba sudando frío, tenía los ojos muy abiertos, tenía la piel de gallina, tenía la sensación de que estaba cayendo, aunque no lo estaba. Subaru estaba desesperado, Subaru estaba atemorizado, Subaru estaba horrorizado, Subaru estaba gritando y gritando. Estaba tan sorprendido de que hubiera desaparecido tan repentinamente esa sensación, ese dolor, ese sufrimiento, que no se había dado cuenta que hasta ahora de que alguien estaba acariciándole suavemente la espalda con la palma de la mano. Así es, amigo. Subaru, cuando cae, estaba en shock, vomitando y todo, pero ya había muerto y había otra vez revivido en el mismo punto de Guardado donde era la habitación de la sala verde, pero seguía gritando, seguía llorando, vomitando por los ojos y todo, por el shock, por el trauma, y le estaban acariciando la cabeza, ¿no? Una voz suena y dice: ¿te has calmado? Reflejados sus ojos llenos de lágrimas se encontraba la persona que le había estado acariciando la espalda. A pesar de su borrosa visión, la reconoció fácilmente. Era una chica de hermoso cabello plateado y con ojos amatistas, con cara de preocupación mientras la acariciaba la espalda, y al verla, Subaru se queda en silencio y escucha una voz que dice: Subaru grita otra vez, grita. Retorciendo su cuerpo, se quitó de encima la pálida mano que le había estado tocando la espalda. Al hacerlo, un rastro de sorpresa acusó los ojos de la chica que la había estado acariciando, pero había sido su alma la que más había sido dañada de gravedad. Si es amigo, Subaru no está muerto. Recuerden que no hay recuerdos, no hay nada, y que prácticamente acaba de conocer a Beatriz, a Emilia y a los demás, ¿no? Y ha tenido ya uno que otro bucle por tanta muerte, y ya Subaru está traumado. Subaru dice: mi espalda, me tocaron la espalda. En su mente lo dice. En ese momento y justo antes, alguien había tocado la espalda, y después de eso, esa agonía, Subaru hace... Sintiendo como que se le erizaba el vello de la espalda, Subaru dio un salto hacia atrás. Y así, amigos, sigue Subaru con sus pensamientos traumados. Y Subaru mira hacia abajo, vio los ojos de la criatura reptiliana, ve a Patrache, y igual, tanto fue hecho que sigue gritando. Subaru sigue gritando e intenta huir hacia adelante. Esta vez, frente a él, podía ver la pierna de alguien. No se atrevió a mirar hacia arriba y en su lugar empujó a la pequeña silueta que lo bloqueaba en su camino. Beatriz estaba en un medio y Subaru, como loco, se paró y hacía parte de todo. Con un agudo chillido, la voz que recordaba a una campanilla de plata gritó algo, pero al cubrirse los oídos no entendía lo que dijo. Inmediatamente se dirigió hacia el hueco entre el follaje de la sala. Con sus piernas temblando, saltó fuera de la habitación. Al entrar sin detenerse en el pasillo de piedra, su cuerpo se estampó contra la pared y entonces el dolor recorrió su cuerpo. Su vista se tiñó de rojo y oyó una alucinación auditiva de sus huesos rompiéndose. Subaru sigue en shock, muchachos, y se acaba de golpear con la pared porque salió corriendo en ese momento, pero ya había pasado todo, pues, ¿no? Y con el dolor que sintió como que sigue recordando ese trauma, ese dolor a la muerte. Subaru acaba de morir, pues. Subaru va así gritando. Corría, huía, en cualquier caso estaba huyendo, ¿no? A pesar de que ya había sido asesinado, ¿sería asesinado otra vez? ¿O acaso era posible no morir simplemente por aquel inimaginable dolor? ¿Sería un misterio de la vida? ¿De serlo sería algo el permiso? Embellecerlo con la palabra misterio. Subaru sigue develando sus pensamientos, ¿no? Subaru estaba corriendo con la frente sudada y continuó corriendo por el pasillo, tan rápido como pudo. Subaru ya se estaba... este trauma ya lo estaba volviendo paranoico. Creía que alguien la estaba siguiendo y se resistió a mirar hacia atrás. Hacia Subaru, desde el momento que salió de la sala verde, comenzó a correr como loco, sudando y de miedo, en pánico y con paranoia de que alguien le pudiera hacer algo, ¿no? Porque acababa de morir y no entendía por qué. Había caído. Sentía que su corazón iba a partirse, la sangre de su cuerpo estaba poniendo fría. Y Subaru en su mente decía: la muerte me está siguiendo, me van a matar. Porque obviamente pues alguien lo había empujado. No fue casualidad que Subaru se cayera. A pesar de que ya había asesinado, ¿sería asesinado otra vez? ¿O acaso era posible no morir simplemente por aquel inimaginable dolor? Sería un misterio de la vida. Desearlo seguía algo enfermizo. Muchachos, recuerden que si mi diálogo les parece lento, en YouTube hay una opción para acelerar el audio, ¿ya? En velocidad. O si les parece muy rápido, lo pueden hacer más lento o lo pueden hacer más rápido.
Ahí en configuración de YouTube hay una opción para la velocidad del audio, muchachos. Ese detalle nomás para que no se les haga muy largo el video, no se les haga muy lento, o no se les haga muy rápido, a no ser que te guste el Arbox o no. Bueno, seguimos. Sería un misterio de la vida o desearlo sería algo enfermizo. Entonces Subaru comienza a divagar en sus pensamientos y una fijación repulsiva e impropia. Subaru hace el latido de su corazón parecía una explosión que azotaba sus tímpanos. Su visión titilaba entre nítida y borrosa. Su respiración era rápida. Todos los pasillos de piedra que estaba pasando parecían iguales, hasta el punto que perdía el rastro por donde estaba corriendo. Según entendía Subaru era que no podía volver hacia donde había venido, pero sí, continuaba corriendo como loco sin ninguna dirección, acabaría perdiéndose. Si se perdía, alguien podría alcanzarlo. Si alguien fuera crezardo, perdería el hábitat. Sí, amigo, Subaru ya está paranoico, ya tiene miedo que lo mate. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida? Esta pregunta no tenía sentido. Subaru no tenía tiempo para preguntarse, mientras escapaba de la muerte, corriendo según él, que estaba escapando de la muerte. Colocó su mano derecha en la pared, apoyándose en ella mientras jadeaba frenéticamente en busca de aire, completamente sin aliento. Se sentía como si se estuviera ahogando. Se sentía como si estuviera luchando por intentar salir del agua. Todas estas cosas es de la novela, ¿ya, amigos? De la Word Novel, perdón. Y es un bastante detalle, ¿no? Que si ustedes quieren leer, lo voy a dejar en descripción el link. Bueno, Subaru sigue ahogándose mientras se ahogaba, dirigiéndose hacia la superficie, pateando y luchando, hasta que finalmente escucha una voz que dice: tú, ¿qué coño haces aquí tan temprano? Oye, Subaru queda en silencio. Subaru siente una presencia monstruosamente gigantesca frente a sus ojos. Detuvo sus pasos. No, sus pies no fueron lo único que se detuvo. Ante sus ojos se encontraba un ser que daba la ilusión de ser gigante, pero tras unos cuantos segundos, lentamente comenzó a comprender que a pesar de su estatura, era imposible que la persona ante él tuviera una constitución que trascendiera la de los humanos. La voz sigue hablando y dice: hey, solo una persona, no eres más que un gusano solitario que no merece ni que le fablen. Oye, tratándose de un gusano. Le digo fablen porque parece que, según el personaje, habla de esta forma, ¿no? Como que hay un idioma un poco antiguo, así, con dejos antiguos. Ya, amigos, si habla un poco raro, no es porque está hablando raro, sino es del mismo personaje. Y el personaje sigue hablando diciendo: en vez de decir solo una persona, debía decir solo un animal. Y siendo un animal, no merece ni consideración. Vete a reunir a aquellos con los que estabas ayer y esa famosísima hoy. Oye, hey, ¿me estás escuchando? Oye tú. Y así, amigos, de repente el rostro de esta bestia apareció justo delante de sus ojos, arrebatando de Subaru el poco aire que le quedaba en sus pulmones. Y así, Rey Astria estaba molesto con Subaru y le pregunta: oye, mierdecilla. O sea, Rey lo que quería saber es que le contara a Subaru el contexto, ¿no? De dónde estaban sus demás compañeros. A Rey le preguntaba a Subaru por sus demás compañeros. Al parecer, a Rey le gustaba el chismecito. Entonces, como que Subaru todavía no entendía dónde estaba bien, no comprendía del todo, y estaba un poco fuera de sí y temeroso de este hombre, ¿no? Ya que lo percibía como una amenaza. El hombre se aburrió de que Subaru no le diera respuestas, así que lo pateó y lo mandó a volar. Subaru estaba asustado. Por un momento pensó que se caería otra vez por las escaleras. Pero no fue así, y Subaru gritó: no, otra vez no. Al creer que caería otra vez por las escaleras, Subaru se aferró al suelo, y por supuesto estaba a punto de caer. Usó sus uñas, usó toda su fuerza y todo su cuerpo para no caer hacia el fondo. Al usar con fuerza con sus uñas, sangró, ¿no? Subaru se desangró bastante. Subaru se le dice a sí mismo: maldición, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Maldición, ¿qué hice yo? ¿Por qué? Entonces Subaru se pone de cuclillas y comienza a reflexionar y acordarse de los momentos antes de ser invocado a ese mundo. Y se acordó de su madre, cuando se despidió de él, y él ni caso hizo y ni siquiera le dirigió la palabra. Subaru estaba arrepentido por todas sus acciones y por no haber podido decir adiós a su madre. Se pone a pensar de la amenaza en las circunstancias en que se encontraba, y se pone a pensar sobre todo que este era algún tipo de castigo, cuando de repente escucha una voz. Se estaba riendo de él y le señalaba mientras Subaru temblaba. Subaru dice: no te rías, y dijo eso con un odio oscuro mirando a la sombra. La sombra continuó sonriendo. No había dejado de señalarle con el dedo. Subaru dice: no te rías de mí, no tiene gracia. Poniéndose de pie y apretando los dientes, se acercó a la sombra apoyándose en la pared. La sombra seguía sonriendo. Todavía seguía apuntándole con el dedo a Subaru. Subaru dice: no te rías, basta. Voy a morir, pero no por ti. Tú no me vas a matar. La expresión facial de la personificación de la muerte cambió por primera vez. Parecía que se había enfadado porque él no se encontraba a su merced.
Parecía que ese era el punto de la sombra. Ahí es donde arremetería incesantemente contra ella. Subaru dice: no seré asesinado por ti, moriré. Por supuesto que voy a morir. Voy a morir, estoy muerto. Ya estoy muerto, he muerto y he vuelto. Pero yo no seré asesinado por ti. Y fue justo cuando iba a pronunciar aquellas palabras en alto, Subaru queda en silencio. Sus labios dejan de moverse a voluntad. A continuación, percibió que sus ojos, los cuales había estado observando en la sombra, parecían movilizar. Y la sensación de estar completamente separada de su cuerpo, incluso su habilidad para cuestionarse el por qué había quedado inutilizada, simplemente había sucumbido ante esta repentina transformación en su cuerpo. No se podía mover, su cuerpo no era el cuerpo del que había dejado de moverse, había sido el mundo a su alrededor. La sombra negra que se erguía frente a él también había dejado de moverse. Su expresión distorsionada de rabia permanecía congelada en su cara. En este mundo, el que no era capaz de moverse, solo había una cosa que se movía, y eso era... Se escucha una voz que dice: te amo. Parecía una mujer de negro, con extremidades delgadas, cuyo cuerpo estaba completamente teñido de negros. No sabía si la figura de aquella mujer también estaba hecha de oscuridad misma, o si era una mujer vestida de negro. No estaba seguro de cuál era, y tampoco parecía tener sentido elegir una. En cualquier caso, estas partes, amigos, lo voy a detallar todo porque me parece muy importante. Solo estamos hablando de Sandés, muchacho. En cualquier caso, era una mujer de negro. Era como si estuviera llevando un traje de novia negro, con un velo negro que le hacía imposible ver, a la vez, desde dentro y desde fuera. Aquel velo negro ocultaba completamente su rostro, y la mujer siguió hablando, y dijo: te amo. Sin embargo, las palabras que salieron de los labios de la mujer envuelta en oscuridad contenían una emoción inimaginablemente fuerte. Había una calidad, había una cantidad, había una sensación de tiempo, había peso, había valor, y todo eso era únicamente conceptos generales. Subaru no sabía aproximadamente cuántas personas en el mundo habían pronunciado te amo, pero incluso si se pudiera juntar todos aquellos te amo, seguramente nunca equivaldrían al te amo de esa mujer. Así es, amigo. Subaru, cuando escuchó a la mujer decir te amo, se da cuenta que no era solamente un decir, una palabra, que la voz y las palabras que decía esa mujer, el te amo, tenía un peso inigualable, tenía un peso sorprendente, tenía un peso tan abrumador que esas palabras eran apasionadas, pero también eran, ¿cómo decirlo? Era un poco gentil, ya que esa mujer había estado susurrando gentilmente sus palabras de amor y dirigió su negro brazo hacia el pecho de Subaru. Unos dedos delgados atravesaron su pecho, su piel, su carne y sus huesos, y acariciaron su corazón palpitante. Subaru en silencio. Pasaron varios minutos, docenas de minutos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su corazón había sido consciente de su presencia desde que despertó, pero nunca había sido tan consciente de ello como en este momento. De que nunca lo dio. ¿Qué? Y otra vez se escucha la voz de una mujer que dice: te amo. Ella había acariciado su corazón con la misma pasión que había en sus susurros, pero de repente un gran impacto la recorrió y su cuerpo, temiendo al dolor, sucumbió completamente. Su cuerpo siendo destrozado por su caída y su alma ardiendo y siendo abrazada fuera de la existencia, incluso el dolor de su corazón que se sentía culpable mientras recordaba a su madre. Todos aquellos dolores parecían insignificantes comparados con este dolor. Subaru quería que ella la dejara gritar. Si hubiera podido gritar hasta quedarse ronco, podría haber aliviado el dolor un poco. En vez de enfrentarse únicamente al dolor, podría haber sido capaz de escapar un poco pensando en otras cosas aparte del dolor que estaba sufriendo. Pero ahora era incapaz de hacerlo, solo podía enfrentarse a sus palabras. Y la mujer otra vez dijo: te amo. Su amor no soltaría el corazón de Subaru, como si tuviera el deseo inalcanzable de explosividad, sin permitirle a él centrar su atención en cualquier otra cosa que no fuera ella, como si ella tuviera envidia de todo lo que le rodeaba. Subaru hace: de repente fue liberado. Subaru queda en silencio. Jadeando se derrumbó allí donde estaba. Con lágrimas derramándose de sus ojos, no pudo mantener el control de su continencia. Sintió una sensación caliente y húmeda alrededor de la entrepierna, y la orina comenzó a gotear por las escaleras. La oscura silueta que se había detenido seguía señalando al vergonzoso espectáculo frente a ella, y se reía ruidosamente.
Mientras observaba a la figura que se estaba riendo, Subaru se dio cuenta de que había sido engañado, ya que había mostrado un comportamiento que indicaba debilidad. Le engañaron para que él agitara el avíspero. Subaru dice: por favor. No pudo continuar con sus palabras. Se sostuvo la cabeza completamente al límite de sus capacidades. La sangre aún fluía de las heridas de sus uñas peladas. Incluso sus lágrimas y la orina que goteaba parecía un castigo por su debilidad y estupidez. Se escucha que dice: mátame ya. Esas palabras en el interior de su cabeza no fueron pronunciadas. Si era asesinado, ¿realmente moriría? Escuchó el sonido de pisadas que subían por las escaleras y el sonido de voces ansiosas que corrían hacia donde se encontraba. Hasta entonces, siguió llorando como un niño idiota, como un niño pequeño, manchado por su propia inmundicia y defección. Los restos rotos de Subaru Natsuki siguieron llorando. Todo está en mal estado, literalmente tan en mal estado. Fue encontrado Subaru Natsuki y fue traído de vuelta e interrogado sobre lo sucedido. Poco a poco, descubre que la situación empeoraría cada vez más que dijera algo. Se escucha una voz que dice: muy bien. Entonces Subaru realmente no recuerda nada y mira hacia abajo, agarrándose de las rodillas, mientras la chica con el cabello plateado lo mira con expresión sombría. Junto a ella estaba una niña pequeña y dulce que no podía entender lo que había dicho. Le reaccionó con sorpresa. Las voces de la chica siguen hablando. Dice: estábamos completamente perdidos cuando oímos que no podíamos encontrarte. De ninguna manera pensé que la situación terminaría así. Parece que nos enfrentamos a un problema muy difícil. La niña, que tenía una bufanda de zorro blanco envuelta alrededor de su cuello, refunfuñó esto con un tono rígido. El caballero, con la cara hermosa, asiente y murmura al ocasional: sí, es cierto, mientras habla. Y se escucha otra voz que dice: ¿por cuánto tiempo estará satisfecho de exponer esa apariencia antiestética para su... Obviamente es Ram, ¿no? Frunciendo el ceño ante él mientras lo decía. Era la chica que había limpiado el desorden que la habrían cubierto. Pero no había una gran animosidad en sus palabras. Además, parecía haber una expresión triste sobre ella. Y otra voz dice: maestro, obviamente Chola, dice: algo en el aire parece haberse vuelto notablemente más sombrío. Necesito sonreír más. ¿Qué es eso? Apestas orina. La mujer de cabello negro se reía de buen humor sin entender aparentemente la situación aquí. Al lado de la mujer de cabello negro había una niña que se acariciaba el cabello trenzado. Ella le lanza una mirada de reojo que parece mostrar una pequeña muestra de interés por la situación en la que se encontraba. Subaru está en silencio. Todas estas reacciones, si hablara ampliamente de ellas, cada una de ellas la había dejado pasar. Y Subaru era el único consciente sobre los hechos reales detrás de esta situación verdaderamente terrible. Subaru no podía contar ni de su supuesta habilidad de premonición de futura, ni de lo que había pasado. No podía. Fueron muerto 3 veces, recuerden estos datos, 3 veces ha muerto. La primera vez que perdió conocimientos de Sender y por eso no había probado el momento de la muerte. Sin embargo, no había sido así la segunda vez. Mientras caía, no había muerto rápidamente y se había caído y se había estrellado. Claro, la primera muerte cayó y murió de frente, nomás de una. Pero la otra muerte, cuando cae, se golpea su parte de sus extremidades en las escaleras que están más abajo, ¿no? Donde va como golpeándose de un lado para otro, hasta que muere. Entonces todo ese dolor, todo ese trauma fue más grande. Entonces Subaru murió, pero regresó. En el momento de la muerte, regresaría a la sala verde una vez más y se levantaría y regresaría el día. Y otra voz dice: de todos modos, deja que Subaru descanse hasta que las cosas se calmen. Con el tiempo podemos ver algunos cambios. Al escuchar a la chica con la propuesta del cabello plateado, supo que su tratamiento ya se había decidido así. Estaba pensando que él atacaría violentamente. La personalidad de Subaru había sido exagerada. La habían llevado de regreso a la sala verde bajo la supervisión de todos. Y una voz dice: me temo que no podemos dejar a Ren aquí con ese virus actual. Me pongo forzosamente. Y otra voz dice: pero además de descubrir qué causó esto, nuestra mejor apuesta para ayudar a Subaru a recuperarse sería confiar en el espíritu de esta sala. Otra voz dice: si ese es el caso, trasladaremos a Ren a otra habitación. Fran se quedará con ella y cuidará a este niño.
Ran parece ser la única ahora que está preocupada por ella. Deseó estar en un lugar donde no hubiera disputa ni enfrentamientos de opiniones. Sea lo que sea, no hay opciones para Subaru. Tomar la iniciativa y tener la fuerza de voluntad para hacer cosas como superar decididamente esta situación no tiene nada más que ver con el Subaru actual. Una voz dice: Ren, lo siento. Ella pronunció esto para que Subaru pudiera escucharla. Justo antes de sacar a la niña dormida de la habitación, era notable cuánto se parecían entre sí, como los guisantes en una vaina. Beatriz dice: Subaru, aquí espera tranquilo. Betty seguramente encontrará una manera de devolver tus recuerdos, supongo. Subaru queda en silencio. Beatriz dice: no estás solo, no te dejaré ir, supongo. Justo antes de salir de la habitación, la joven dice estas palabras amables. Su voz estaba teñida de dolor, pero también hay un indicio de noble determinación en su interior. Subaru hace... Subaru retrocedía en un intento de evitar sus brazos extendidos. Beatriz como que quería abrazarlos, ¿no? Al ver su reacción a esto, los ojos de la niña se balancearon de dolor. Oh, qué desgraciado Subaru. Beatriz vio que Subaru estaba triste, con ojos temblorosos y temeroso y toda la vaina. Como que quiso abrazarlo después de lo que le dijo, ¿no? Pero el cabrón de Subaru se aparta. Beatriz queda en silencio. Sus ojos se balancearon de dolor. Él era un extraño. No importa dónde estén, él era un extraño. Pero para Subaru no eran extraños, pero para ellos este Subaru era un extraño. Su familiaridad, su preocupación y su profundo afecto se dirigieron al Natsuki Subaru original y no a sus ruinas actuales, a su patético y actual. Subaru dice: ni siquiera sé por qué me mataron. Yo. Lo habían dejado solo en la sala verde. Subaru rechina los dientes mientras murmura esto. Subaru seguía temeroso, desconfiado, paranoico. Entonces comienza a pensar y decir, en su mente obviamente dice: ¿por qué tiene que soportar las consecuencias de la intención asesina que Natsuki Subaru había acumulado hacia él? Todas las cosas buenas y malas, todo lo que estaba mezclado no era suyo. A pesar de esto, ¿por qué debe luchar y ahogarse en este lugar? Obviamente el que estaba en la sala verde era Patrache, no el lagartito. La única presencia era de él. Solo un gran reptil que se siente solo. Incluso para él había un límite para su estupidez, ya que Subaru también estaba distante con Patrache, ¿no? Y sale de la sala verde. Comprueba su izquierda y derecha asegurándose de que la cosa esté despejada y comienza a alejarse sigilosamente. Subaru dice: agua. ¿Y dónde guardan la comida? Sabe dónde están estas cosas. Como la había acompañado a sacar agua, supo dónde podía encontrarla. También sabía dónde podía encontrar comida. La única otra pregunta que tenía era: ¿cuánto debería llevar? Subaru quedó en silencio. Habían cosas que Subaru no sabía, pero también había cosas que este Subaru actual sí sabía. Ya, y todo esto gracias a sus muertes. Pero se comienza a preguntar qué demonios había empujado a Subaru por esas escaleras y le había robado la vida. Sin embargo, había algo que Subaru recuerda claramente. En aquel entonces, en ese lugar, alguien había empujado a Subaru hacia atrás. No se debió a alguna razón ridícula como voltearse el hombro contra algo o ser arrastrado por un fuerte ráfaga de viento. Ciertamente fue empujado. Había estado en el extremo receptor de una intención definitiva y asesina. Natsuki Subaru había sido empujado. Natsuki Subaru había sido asesinado. Natsuki Subaru había sido víctima de un homicidio. Los sospechosos eran 7 y así aquí empieza la verdadera trama, amigos. Aquí empieza lo bueno. Este Subaru actual, sin recuerdos, desconfiado, temeroso, miedoso, todo, la versión patética, pero está paranoico, está todo mal. Tiene a 7 sospechosos: Emilia, Beatriz, Ran, Anastasia, Julius Juculus, Meili y Chaula. Subaru no sabe cuánto de ellos en realidad son sus amigos y cuánto de ellos en realidad son sus enemigos. Después de todo, en el grupo no estaban realmente solos. Aunque están familiarizados con Subaru, no tenía sentido que el actual Subaru juzgara quién era amigo o quién era enemigo. En realidad, ¿no son todos los asesinos reunidos aquí en esa torre para matar a Subaru? Subaru piensa eso. ¿Que acaso todos ellos no están aquí para matarlo a él? Ya está paranoico Subaru ya. Obviamente, pues no es un desconocido, un extraño que acaba de conocer a personas y acaba de morir ya 2 veces. Entonces, cualquiera puede ser su asesino. Piensa todo Subaru. Subaru dice: si eso es cierto, incluso si saca un poco de comida, no puede sentirse culpable por esto. Sin embargo, al mismo tiempo, la primera y la segunda vez que los había conocido,
Emilia la había llamado de la misma manera y Beatriz le había dicho que buscara una forma de devolver sus recuerdos y Ran había evitado. Negándose a creer que había perdido sus recuerdos, duda de que estuviera actuando. Subaru queda en silencio. Él jura por su propio comportamiento vergonzoso. Cuando comienza a guardar la comida en secreto, por así decirlo, está recolectando raciones de emergencia. Lo estaba considerando como sabría, por supuesto, lo importante ahora era que la comida lo llenaría. Otros detalles como sabores secundarios, no terciarios. Fue imposible. Había visto esos ojos de miedo y lo habían matado no solo una vez, sino 2 veces. Subaru duda de la niña y de los demás desde el fondo de su corazón. Ahora todo lo que puede hacer es huir por su seguridad. Así es, amigo. Subaru quiere huir. Comienza a pensar y dice no. Bueno, Subaru había tomado suficiente agua y comida como para 3 días. De manera similar, sacó su suficiente agua y la colocó en bolsas de cuero para llevarlas con él. Subaru quiere huir, muchachos. Ya para dejar claro, Subaru está paranoico y obviamente sabe que lo han matado. No se considera si alguien lo ha empujado. Así que no sabe quién es y él sospecha de todos. Subaru quiere escapar, no quiere morir, no quiere experimentar ese choque, ese trauma otra vez. Quiere salir de ahí. Subaru dice, hay un desierto afuera, pero en el mismo lugar donde había encontrado la comida también había encontrado un montón de capas. En términos de tamaño y diseño, Subaru notó de inmediato cuál era el suyo. La capa está diseñada para que cuando broches el frente se pueda levantar para cubrir su boca. Parecía una perfecta contramedida contra respirar en arena del desierto. Y después de recoger comida, agua y herramientas para ayudarlo a navegar por el desierto, sus preparativos se completaron. Subaru dice, ¿ya pasó el tiempo en que morí 2 veces? Si lo piensa, el tiempo que había pasado acurrucado en la sala verde debería significar que tal vez ya se había acercado el momento en que había sido expulsado la última vez. O sea, desde el tiempo que despertó en los anteriores bucles, por este tiempo se supone que había muerto, ¿no? Se dirige hacia donde se encuentra la escalera de caracol, usando el mapa mental que había dibujado en su cabeza del área. 2 veces así había sido empujado hacia abajo. Naturalmente su cerebro le gritará que escapara de ahí, huye de allí, sal de allí, Subaru Nasuki, corre, huye, no mires atrás, no vuelvas, salva tu vida. Subaru hace... Inmediatamente después de llegar a la escalera de caracol y quedar momentáneamente embelesado por la escena frente a él, Subaru miró hacia atrás y examinó cuidadosamente si el asesino se estaba escondiendo en algún lugar detrás de él. Afortunadamente, porque el tiempo era diferente de la última vez, o porque el asesino no sabía dónde estaba Subaru, no pudo encontrar ningún rastro de un brazo extendido que se preparara para empujar su espalda. Aproximadamente ahora, probablemente todos estaban en la biblioteca, donde dormían los recuerdos de los muertos. O habían subido las escaleras y estaban esperando enfrentarse a ese arrogante examinador. Subaru no quiere estar en ese lugar, quiere quedarse aquí. Subaru corre, mordiendo la irritación insoportable que hervía en su pecho. Baja corriendo la escalera de caracol, bajando hacia el 5.º piso que estaba fuera de la vista. Hay muchos escalones. Subaru sigue corriendo tan rápido como todo, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera vuelta atrás. Resoplando y exhalando hasta el punto que casi parecía cómico. Aún así, Subaru no quería morir. Subaru Nasuki quería vivir. Subaru dice, lo hice. Vaya. Había llegado al 5.º piso. A diferencia del 4.º piso, el 5.º piso no estaba dividido en varias habitaciones. Más bien, era como una sola sala que ocupaba todo el espacio del piso. Lo único que se notó dentro del 5.º piso fue un conjunto de escaleras que conducían hacia el 6.º piso y... Subaru dice, una puerta enorme. Al mirar hacia la enorme puerta sintió una terrible sensación de opresión que emanaba de donde estaba. Subaru está en silencio. De pie frente a la puerta se sintió como si una extraña sensación abrumadora estuviera destruyendo la garganta de Subaru. Siente una ligera brisa arenosa. Al final estaba seguro de que esta puerta conectaba con el exterior. Subaru dice, si lo que dijo Emilia y los demás fuera cierto, usando esa puerta debería poder ir al desierto fuera. Desierto, había olvidado su nombre oficial. Que si Subaru, amigos, está con la decisión de salir afuera, ¿no? Subaru abre la puerta. La empujó en todas sus puertas. La puerta en la madre es más grande que el propio Subaru. Subaru empuja. Pero la puerta en realidad se abre fácilmente, como si estuviera mecanizada. Subaru deja escapar un suspiro y deja empujar la puerta para abrirla. En silencio, Subaru miró desde el hueco en la puerta hacia el exterior. Tan pronto como miró su vasto panorama, se dio cuenta que era una inmensidad de arena que fue atracado por la oscuridad del anochecer. Subaru dice, realmente es un desierto, Había dado sus primeros pasos iniciales con bastante fuerza. Nasuki Subaru había salido firmemente del mundo exterior. Subaru hace,
Una explosión violenta debajo de sus zapatos repentinamente lanza a Subaru al aire, una explosión desde abajo. Había sido arrojado por la espalda desde el suelo. Había estado en un estado de pánico completo. Subaru ya no sabía si estar en un estado de pánico era más normal que estar en un estado de normalidad. Se había desmayado. Subaru dice, ¡qué demonios! Escupiendo arena de su boca, Subaru se despierta. Ya no tenía dentro de sí mismo para continuar. Esto se debió a la imponente figura que ahora estaba parada frente a sus ojos. Subaru está atónito. Justo enfrente de los ojos de Subaru, una enorme sombra lo mira contra el fondo que fue tenido por la noche. Este era un mundo lleno de monstruos. Cada escena que había visto se había desconectado de la realidad y no le había dado al corazón de Subaru la oportunidad de calmarse. Y ahora la última crisis se estaba acercando a eso. Sin darle ninguna oportunidad de agacharse y lamentar su destino. Subaru dice, maldición. Levantándose cubierto de arena, Subaru sacó de la cabeza. Lo más probable es que haya sido esta lombriz de tierra quien lo golpeó antes y voló. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, Subaru maldijo su suerte. El impacto de la lombriz de tierra lo había impresionado y había rogado. Subaru dice, un disparo, solo necesito poner un disparo, solo un disparo. Subaru se subió en la capa antiarena hasta el cuello y estuvo atento a lo que estaba haciendo la lombriz de tierra. Tiró su brazo hacia el frente y calcula el momento en el que debe lanzar su golpe. De repente se da cuenta que la herida donde le arrancaron las uñas de la mano derecha se había coagulado y que las uñas habían comenzado a regenerarse. ¿Había sido tal vez magia curativa o los efectos de la sala verde? Subaru no tenía ni idea. Entonces, la bestia gigante había dejado escapar un grito terrible. Algo que nunca podría haber imaginado Subaru, ¿no? La batalla pues con la lombriz de tierra, donde se ve en apuro Subaru, ¿no? No puede darse el lujo de mirar hacia atrás. Y hasta con la lombriz de tierra, la no me da un montón de detalles, pero no lo voy a hablar, ¿no? Y así la lombriz de tierra fue jodido Subaru, ¿no? Aparece otra vez debajo por él mientras Subaru estaba corriendo, tanta vaina. Mientras él gira en el aire y agita sus extremidades, Subaru ve que lo que hay debajo de él, debajo de sus ojos, la lombriz de tierra está abriendo su gran boca. Y él parecía como un bocado dulce y sabroso para la lombriz, ¿no? Subaru comienza a pensar que había sobrevivido a ese ambiente hostil, que había alcanzado su libertad, había salido de la torre, y cuando estaba con la esperanza de vivir, aparece esta lombriz, ¿no? Y se lo traba como un simple bocado, como si la existencia de Subaru fuese insignificante y nomás un bocado para la lombriz. De repente, aparece una oleada de luz blanca. Subaru está en silencio. Una oleada de luz blanca se precipita hacia adelante y expulsa la cara de la lombriz de tierra que había abierto su gran boca. Un impacto sobre la cabeza de la lombriz. ¡Pah! Y explota, ¿no? La cabeza que debería haber estado tramando Subaru se había ido, y el enorme cuerpo de la lombriz se sacó violentemente. Sin embargo, antes de que su cuerpo se volcara, el propio cuerpo de Subaru se estrelló contra la parte superior de gusano sin cabeza. Subaru estaba envuelto en los líquidos asquerosos de la lombriz. No hay nadie alrededor, cubriéndose la cara grita del cielo vacío. Dice, ¿qué debo hacer? Si lo dices, dime. Natsuki Subaru. Comienza a gritar. ¿Quién era el Subaru que quería escuchar las respuestas? Algo le había rozado la oreja derecha con una fuerza tremenda. Aprieta su mano contra la oreja que le palpita de dolor y rueda hacia un lado. Cuando la sangre goteaba de su oído, vio lo que había causado el dolor. Un aguijón resplandeciente estaba atrapado en el suelo. Subaru dice esto. Tan pronto como extendió la mano para tocarlo, el aguijón blanco se convirtió en polvo. Y justo después de eso, el campo de visión de Subaru había comenzado a quemar. Subaru se sacudió mucho de arriba hacia abajo, ya sea por un movimiento de lombriz de tierra o porque el último aguijón la apuñaló. El suelo debajo de la nave de Subaru se estaba derrumbando, se estaba hundiendo junto a las tierras circundantes. Subaru grita, ¡ah! Como desesperado. Alguien, ayúdeme. No podía decir lo que quería decir a continuación. Todo el cuerpo de Subaru estaba siendo tragado por la arena, hundiéndose. Y las estrellas ni siquiera se fijan en el miserable y luchador Subaru. Seguimos capítulo 41. Seguimos capítulo 41. La conciencia de Subaru vuelve. Lo primero que siente es una dificultad para respirar. Subaru hace... Sintiendo algo desagradable en su boca, tose. Violentamente, escupe arena y forzando a abrir sus pesados párpados,
había perdido el conocimiento. La razón por la que lo perdió no fue porque se había quedado dormido y nada de eso. Había sido porque había sido arrastrado por esa ola, a pesar de sus esfuerzos por tratar de mantenerse a flote. Recuerda que el suelo debajo de él se había derrumbado y él, junto con el gigantesco cadáver de lombriz de tierra, había sido tragado por la tierra. Subaru había logrado sobrevivir. Subaru dice, justo aquí, en esta área subterránea debajo del desierto. Mirando a su alrededor, no pudo encontrar una fuente de luz en esta habitación. Después de escapar apenas de la arena, sintió una gran sensación de fatiga que lo dominaba. Subaru estaba cansado. Probablemente porque la temperatura de su cuerpo se había visto afectada por la arena fría junto con la presión continua que ejercía sobre él. Es decir, Subaru estaba atrapado en la arena, solamente desde la mitad para abajo, ¿no? Subaru dice, tuve suerte que cuando estuve afuera otra lombriz no vino y me mordió. Mientras habla, Subaru se da cuenta que tiene la garganta reseca y se lleva la mano a la cintura. Cuando escapó la de la torre, había abrochado algunas bolsas de cuero que contenían suficiente agua para cruzar el desierto. Pero sus dedos, que habían estado tratando de agarrar esa agua, se cerraron en el aire. A pesar de buscarlos varias veces, no pudo encontrar las bolsas de cuero. Subaru dice, debería haber esperado esto, considerando que me enterraron de la cintura para abajo. Parecía que las bolsas de agua se habían desprendido cuando la arena lo había tragado. Además de eso, parecía que las bolsas llenas de sus raciones de emergencia también habían salido. Aunque indicaba que estaba en una situación fatal, se mantuvo tranquilo en el fondo. Ya su corazón se había paralizado por esta cruel situación. Tal vez estaba volviendo absurdo resonar cada vez así. Subaru dice, al menos tiene que estar cerca, ¿eh? Poniéndose de rodillas, deambula por la orilla del montículo de arena del que acaba de salir. Y así comienza Subaru a buscar, ¿no? Y encuentra la bolsa de cuero que había estado buscando, pero, Subaru dice, está vacío. Estoy sorprendido por esto. Sintiendo la bolsa con las manos y midiendo su peso, se da cuenta de que el contenido estaba vacío, muchacho más salado, Subaru. Por si acaso coloca la abertura de la bolsa de cuero en sus labios, pero solo unas pocas gotas de agua caen sobre la pinta de su lengua. Incluso si era un poco de agua, ahora cada gota de ella era algo muy preciado. Subaru tenía sed de más. Subaru coloca la bolsa de cuero en su cintura y decide que volverá a sentir su entorno. Subaru está en silencio. Subaru dice en su mente, bueno, si hubiera encontrado su bolsa para beber, también podría existir la posibilidad de que encontrara su comida, pero tal vez esa expectativa había sido traicionada como cuando encontró su agua. Su comida se había caído y ahora estaba esparcida por todo el montón de arena en el que había sido enterrada. Subaru está en silencio y cada vez comienza a oscurecer, ¿no? Ya Subaru no comienza a ver bien ya el lecho de arena y tampoco reconoce la comida que había traído. Ahora se da cuenta que está dispersa a su alrededor. Las piezas desmoronadas que quedan en la parte superior de su palma no han mantenido su forma original. Subaru dice, por aquí. Subaru decide que tiene que irse. Sin embargo, él sabe que no puede ver bien su entorno. Colocándose lejos de la pared, recordemos que Subaru ha caído como en un subterráneo, ¿ya, muchachos? Colocándose lejos de la pared, comienza a batear usando sus manos y rodillas, confiando en sentir su camino usando el suelo debajo de él. Como hay terreno aquí y hay un muro, tiene que haber un camino. Eso pensó Subaru. Y se comienza a arrastrar. Subaru dice, oh, duele, mierda. El aguijón blanco le había rozado la oreja derecha. Las uñas de la mano derecha todavía estaban a medio camino de la regeneración y los órganos de su cuerpo todavía le dolían a Subaru Nasty. Mientras sufría todo este dolor, Subaru estaba bateando. Así es, amigo. En ese momento, Subaru comienza a oler un aroma agradable. Subaru mueve sus manos y pies hacia adelante como si lo guiara. El olor cada vez se hacía más grande. Había pasado como una hora desde que Subaru había comenzado a salir de este lugar. Mientras escapaba, Subaru se había deslizado accidentalmente por el lecho de arena varias veces. Y también había sido obstruido por paredes en su camino, por este camino sin huellas. Mientras lo hace, Subaru se da cuenta que está dentro de una cueva debajo del desierto. Una cueva debajo del desierto. Aunque no había sido realmente una gran salvación que él se hubiera dado cuenta de eso, presagiaba un presagio a su verdadero significado. Una extraña pero atractiva esencia de repente se deslizó por sus fosas nasales. Subaru comenzaba bateando, ¿no? Comenzó a leer. Sin darse cuenta, Subaru había sacado la lengua y había comenzado a jadear fuertemente porque venía arrastrándose por horas como si fuese un perro.
había oído que los perros sacaban la lengua. Y así, muchachos, dan detalles de Subaru en sus pensamientos, ¿no? Se menciona que Subaru amaba ese silencio y esta oscuridad, ¿no? Este espacio solitario donde no había nadie a su alrededor, nadie que lo lastimara, ¿no? Entonces sí es un detalle importante de Subaru al momento de gatear. El camino se había topado con una bifurcación en el camino, con un camino izquierdo y otro derecha. Subaru estaba confundido y temeroso, ¿no? ¿Qué camino debería elegir? Al final decidió el camino correcto. A partir de entonces hubo un largo viaje en el que seguía el olor. Subaru dice: hay un callejón sin salida aquí. El camino que había seguido se había estrechado constantemente. Después de subir una apuesta, Subaru había encontrado un camino estrecho que le esperaba y que solo podía atravesar arrastrándose. Al final, había un muro de arena. En última instancia también era donde estaba la fuente del olor. Subaru dice: ¿qué estoy haciendo todo el camino hasta aquí? No, espera un segundo. Subaru se detuvo y comenzó a enojarse por el bloqueo en su camino. Golpeando sus puños contra él, comenzó a sentirse ansioso por la contradicción actual frente a él. Después de haber seguido el olor hasta aquí, Subaru había llegado inequívocamente aquí, siguiendo el aroma que permanecía en el aire. El aroma había sido arrastrado por una corriente y ciertamente había llegado hasta Subaru, que había estado más abajo. En otras palabras, si las corrientes habían salido de aquí, significaba que este muro de arena no podía ser un callejón sin salida. Subaru dice: si es así. Frenéticamente palmeado en su torno, Subaru retrocede un poco. Ahí busca el camino del callejón sin salida a cualquier costo. No se había perdido nada de izquierda a derecha, frente o abajo. Entonces, ¿dónde no había mirado? Subaru dice: aquí está. Después de más de una hora de retroceso, su mano había estado tocando los cepillos del techo contra el aire y los ojos de Subaru brillaron. De pie levantó los brazos e incluso cuando levanta los hombros, en el techo hay un agujero. Una suave brisa fluía hacia el agujero. Hasta ahora Subaru se había aferrado solo al objetivo que había estado persiguiendo, es decir, el aroma, ¿no? Estaba buscando de dónde venía el aroma, que ya no podía regresar también porque había pasado mucho tiempo buscando ese aroma, ¿no? Ahora no había más remedio que subir, como Subaru había olisqueado para asegurarse. Coloca su cuerpo junto al agujero, empuja su espalda contra la pared, por supuesto debido a que la pared estaba hecha de arena. Si comete un pequeño error en el ángulo que aplica a su peso corporal, corre el riesgo de que la pared se derrumbe y su plan falle, ¿no? Subaru hace ¡puff!, empujando, pero Subaru no posee talas habilidades físicas, es decir, la fuerza, ¿no? Por lo tanto no tiene más remedio que continuar subiendo constantemente. Es decir, comienza a buscar el huequito, todo, y forzar su cuerpo, todo. Y así, amigos, Subaru se da cuenta de algo, que parecía que su cuerpo estaba su cuerpo muy bien entrenado, algo que desconcertó a Subaru. Es decir, él pensaba que no tenía fuerza y que se necesitaba para hacer esas cosas muchísima fuerza, ¿no? Alguien hábil, un atleta, pero se da cuenta que sí podía ser. Se da cuenta que su cuerpo estaba bien entrenado, desconocía el tiempo que había pasado para llegar a tener un cuerpo así y que pudiera soportar actividades como esa, ¿no? Como prácticamente Subaru estaba como escalando. Se da probablemente que su cuerpo tenga un motor nuevo, como si se estuviera acostumbrando a conducir un auto nuevo. Eso es lo que sentía Subaru Naki, ¿no? Ya se había acostumbrado a eso cuando logró sacar la mitad del hoyo y había establecido que era un buen escalador. Estoy fuera. No sé aproximadamente cuántos metros había escalado la pared, pero si tuviera que mirar, habría subido a tal altura que si cayera moriría por la caída resultante. Así es, amigo. Cuando estaba debajo de su terminal y Subaru buscando el huequito y lo encontró y te comienza a escalar, ¿no? Subaru podía escalar el muro. Saliendo del agujero, pisando la arena fresca, Subaru se pone de pie. Tam, pam. Desconcertado murmura una breve palabra sobre la majestuosa estructura que estaba frente a él. Subaru dice: una puerta. Justo delante de él, solo había una puerta extraña parada allí, sin depender de nada más para su apoyo. Subaru no sabía qué hacer con la puerta que estaba frente a él. Subaru dice: puedo verlo. Parecía que el agujero por el que Subaru había pasado no conducía hacia la superficie. Lo más probable es que todavía estuviera dentro de la cueva. Sí, había diferentes niveles en la cueva, entonces el lugar que probablemente había pasado era la B2F y ahora estaba en la B1F. No tenía nada que se parecía a las paredes o los pisos. Solo tenía una sola puerta que permaneció allí inmóvil. ¿Cuál era el significado de esto? ¿Había algo que pudiera entender al mirarlo? Subaru dice: esta puerta es para mí. Mientras mira la puerta, Subaru lo anuncia con una extrema arrogancia. Colocando su mano sobre su pecho y abriendo mucho los ojos, se dio cuenta claramente de cuál era la puerta que había encontrado de repente. Y era su... En eso, Subaru nota un patrón extraño en esa puerta. Puede ver 7 joyas allí. Subaru hace: oh. Mientras miraba las joyas, Subaru había tocado la puerta. Al igual que él, las joyas de la puerta comenzaron a brillar. 4 de ellas. 4 de las 7 joyas brillaban intensamente. Y aquí todos nos preguntamos los lectores, ¿no? ¿Qué carajo hace una puerta
pues en una cueva y con cosas brillantes y pico. Miércoles es que Subaru casualmente llega hacia ahí, ¿no? Bueno, eso será respondido más adelante. Entonces, otro de las 7 joyas brillaban intensamente, dando la bienvenida a la visita de Natsuki Subaru. El señor de la puerta no omitió la visita de alguien que no posee la llave. Inmediatamente después de haber parpadeado, Subaru no sabía dónde estaba y parpadeó de nuevo. Subaru hace wow. Suspirando como si estuviera aturdido, Subaru se mía las manos. El lugar estaba bien iluminado, había luz aquí, había color. Que puede ver dónde está parado. Está de pie sobre un piso de piedra. Hay piedra en el piso. Subaru hace tss. El cuerpo de Subaru se pone rígido mientras mira a su alrededor confundido. Sus alrededores hay paredes de color marrón rojizo. Eran las paredes de la torre circular. Muchachos, así es. Aquí se nos aclara. La gran puerta detrás de él conduce al exterior. Estaba dentro de la torre. Estaba en el 5º piso de la torre de vigilancia de Pléyades. Había regresado al mismo lugar que había tratado de abandonar con determinación. Así es, muchacho, por la pura soledad. Pero es bacán, pues no, si no nos hubiera dado una tremenda historia. Gracias a Natsuki Subaru sin memoria. Subaru hace... Él no puede continuar, sus palabras nunca salen de haber sucedido justo después de que él hubiera parpadeado. En una fracción de segundo, Subaru había quedado inmóvil en ese lugar. No puede salir de su sorpresa, se siente mareado, sus pies comienzan a tambalear. Se estaba descalzo, se le había quitado los zapatos, Subaru apretó los dientes juntos. No es el caso de que esté completamente aturdido por este lugar, él podría escapar ahora mismo, no. Subaru dice, ¿por qué debería huir? Subaru miró por encima de él con furia extrema, sentimientos turbios estaban hirviendo dentro de él. Y así Subaru queda en silencio y luego comienza a pensar. Subaru piensa, ¿por qué Subaru tiene que huir? Alguien planea matarlo una y una vez. Ninguna le quitó la vida, pero ¿por qué quiere un lugar donde todos se comportan descaradamente como buenas personas, ocultando sus intenciones detrás de una máscara de tranquilidad? Solo hay sospechosos dentro de esta torre. Y así comienza Subaru, ¿no? A decirse a sí mismo, ¿no? Quiere que el culpable esté dentro. Se escapó porque no podía hacerlo. Había sido un idiota, no sabía nada. Según los sospechosos, intenta tocarlo, devolvería el golpe hasta que les dé una aplastante derrota. Subaru está en silencio, ¿no? En sus pensamientos divagando todo esto. Afortunadamente todos sus bastardos fueron descuidados alrededor de Subaru. Descubriría si solo el culpable mostrara cautela en torno a Subaru. Sin embargo, el culpable no tiene forma de saber que Subaru sospecha de él. Así es, amigo, a Subaru se le empieza a prender el foco ya. Él sabe que alguien es el asesino y que alguien lo quiere matar, pero sabe que el asesino no sabe eso, que ya sabe que hay alguien que ya quiere matarlo. Entonces Subaru comienza a prenderse el foco, ¿no? De que tal vez podría descubrir quién sea y devolverle el golpe que lo mate. Lo único que tiene que hacer es matarlo antes de que vuelva a cometer este acto de asesinato. Subaru hace, una sonrisa aparece en su rostro. Una sonrisa aparece en el rostro de Subaru. Una sonrisa y se tapa la boca con la mano sofocando su risa. La idea de su satisfacción había surgido repentinamente de su cabeza. Subaru había recibido una bendición de los cielos para levantarse y rescatarse a sí mismo. Subaru baja corriendo la escalera de caracol. Está bajando hacia el 6º piso debajo de él. El 6º piso estaba borroso en su memoria, pero recuerda que es el piso más bajo de esta torre. Cuando el Natsuki Subaru original y los demás llegaron a la torre, tomaron prestado a la fuerza los labartos para cruzar el desierto, utilizando cosas que parecían carruajes tirados por caballos. Por supuesto, si hay tales cosas por ahí, pueden ser útiles para una emergencia. Bueno, Subaru sigue bajando y se detiene y se da cuenta que le faltaba al lagarto su cabeza, que está muerto. Su cuerpo desde el cuello hacia abajo yacía en el suelo. El golpe que lo había decapitado había sido tan poderoso que pensó Subaru. Subaru piensa, ¿los aguijones? Entonces Subaru pensó que se parecía mucho como los misteriosos aguijones blancos que habían volado la cabeza de la lombriz, ¿no? Sí, Subaru piensa que este ataque fue de alguien dentro de la torre. Era muy probable que fuera uno de los ataques del sospechoso, por lo tanto, los lagartos mismos habían sido tratados como ganado en su lamentable falta de entierro también. Subaru dice, ¿significa esto que ya no están tratando de ocultar sus verdaderos colores? Parecía que el oponente de Subaru había sido de mal genio, y en lugar de darle a Subaru la oportunidad de escapar, en cambio le habían dado un golpe decisivo. Mientras temblaba ante este hecho, Subaru entró en un carruaje intacto. Mostraba signos de que había sido utilizado como un lugar para dormir.
De agarrando al interior, Subaru encuentra un gran cuchillo dentro de uno de los equipajes. En lugar de ser un arma total, el cuchillo grande probablemente era bueno para atravesar obstáculos, pero en esta situación seguiría siendo un arma espléndida que cumpliría los objetivos de Natsuki Subaru. Subaru agarra el cuchillo, ¿no? No sé quién sea el enemigo, pero... Y con su cuerpo ardiendo de sentimientos oscuros, Natsuki Subaru se dirige a las escaleras arriba con cuchillo en mano. Aquí voy a poner un videito épico. Una sonrisa retorcida se curva en sus mejillas, impulsado por su odio. Si quiere ser salvo, si quiere escapar, debe creer que todo lo que asesina está justificado con eso. Él seguirá adelante, Natsuki Subaru seguirá adelante. Debajo de sus mejillas sonrientes, ahora está sonriendo como demente. No nota las lágrimas del miedo que corren por su rostro. Si Subaru ya no estaba temeroso, estaba con odio, quería matar a su asesino. Continuando el capítulo 42, la Torre de los Muertos. Natsuki Subaru continuó lentamente por las escaleras, dando un paso firme mientras él continuaba subiendo, con la locura llenado en sus ojos, la furia en su pecho y un cuchillo en mano. Continuó caminando. Subaru murmuraba diciendo: mata, definitivamente, te mataré. Este susurro, más bien como un gruñido, fueron las palabras de una maldición interminables. Si el poder residía en el poder de las palabras, entonces la gran cantidad de maldiciones que Subaru estaba escupiendo reforzaría su acto, matar. Cada vez que lo decía en voz alta, sentía como si el poder alojado en su cuchillo aumentara. Y Subaru decía: matar. Mientras murmuraba esto, su vista ocasionalmente se nublaba. Subaru se preguntaba cuántas horas había pasado arrastrándose bajo el desierto. Estaba agotado. Su cabeza había comenzado a sentirse increíblemente pesada. Subaru sacudió la cabeza varias veces, y para protegerse Subaru debe matarlos. De lo contrario, matarán a Subaru. Y Subaru sigue murmurando. Subaru no quiere matar, tiene que matarlo, tiene que hacerlo. Natsuki Subaru finalmente había llegado al cuarto piso de la torre, y entonces lo vio. Subaru dice: Subaru respiró hondo, con un ruido. El cuchillo de Subaru cayó al suelo, su cuerpo temblaba. Sacudiendo la cabeza, Subaru dio un paso atrás. El olor a sangre perturbaba en el aire. Las huellas de una pelea estaban presentes en la sala. Subaru estaba parado cerca de una pared rota. El piso cerca de él había sido aplastado. Solo alguien que poseía una gran fuerza podría haber causado tal destrucción. Mientras estaba completamente inmóvil, Subaru la vio. La cabeza de Chaula había sido aplastada. Estaba tendida en el suelo y su cuerpo había quedado en un estado grotesco. El cadáver de Chaula estaba en un estado tan terrible que Subaru quería taparse los ojos. Bueno, entonces había bastante sangre, ¿no? El rastro de sangre había comenzado desde el fondo del pasillo, lo que demuestra que había sido una batalla larga que se había librado al otro lado de la habitación. Probablemente fue el golpe en la cabeza lo que finalmente la mató. Subaru reflexiona que había infligido un golpe así debe haberlo hecho con algo como un gran martillo. Su cabeza había sido aplastada, esparciendo fragmentos de hueso, cerebro y tejido. Fue extremadamente bárbaro. La cabeza de Chaula había sido completamente borrada de la existencia. Subaru hacía una expresión. Ahora Subaru estaba en estado de shock. Asombrado, horrorizado, sus piernas caían heridos y estaba arrodillado en el suelo, mirando su cadáver. Quería vomitar. Subaru vomitó el contenido de su estómago, expulsó el contenido al piso, algunos de los cuales desafortunadamente terminaron en Chaula. A pesar de esto, Subaru continuó vomitando, sin importarle cómo estaba profanando el cadáver de Chaula. Seguía vomitando. Era la primera vez que Subaru Natsuki veía un cadáver. Aunque era una mala noticia, para Subaru era una buena noticia. Subaru no sabe quién lo había matado, pero no descansaría hasta descubrir quién había sido responsable de su muerte. Pero como Chaula había muerto, podría ser eliminada de la lista de sospechosos. Atentos, entonces Subaru hace una suposición. Si alguien mató a Chaula, significa que ella no está dentro de las listas de sospechosos que me mataron a mí. Subaru dice: ya veo. Ra, Ekidona, Julius también deben morir. Como Beatriz y Meili son niños, Subaru apenas pone énfasis en ellos, ya que concluye que podrá matarlos con bastante facilidad. Emilia también. Chaula, ella había muerto. Subaru no sabía cómo volar a Julius, sin embargo piensa que era digno de vigilar, ya que es el único otro hombre en la torre, si no se consideraba a sí mismo. Eso y también era un problema que llevaba una espada en la cintura, pero si Subaru podía tomar esa espada,
Entonces estaba seguro de que tendría una ventaja. Después de todo, él era bastante apto para el kendo. Subaru dice, arriba, ese maldito bastardo. Subaru sacudió la cabeza al pensar en el hombre pelirrojo que estaba sentado en el piso superior de la torre. Sería imposible eliminarlo, sería inútil interferir con un ser tan sobrehumano. El sentido común de Snarky Subaru concluye que sería imposible ganar esa pelea. Mientras subía el cuarto piso de la torre, el odio oscuro había hervido dentro de él. La sensación permaneció. Todavía estaba pegada a su pecho como tierra. Incluso ahora, por el bien de su propia supervivencia, su voluntad de asesinar a todos estaba inquebrantable. Hacían amigos, a pesar de que había muerto Chao y Subaru lo descartó. Y quiere matar a los demás a todos. Quiere sobrevivir, quiere matarlos a todos los demás. Acostado frente a él estaba el cuerpo cortado de Kidona. Subaru, al momento que dobló una esquina, se dio cuenta que el cuerpo de Kidona estaba cortado. Y ahora Subaru se dio cuenta de que su preparación para asesinar a todos había sido en vano mientras miraba esta escena infernal. Subaru queda pensativo y atónito. El cuerpo de Kidona fue cortado del hombro derecho hacia el lado izquierdo. Sufrió una herida que Subaru cree que es causada por una cuchilla grande. Subaru queda en silencio. Subaru de repente se imagina que esto podría haber sido causado por una espada. Va bien, sus sospechas recaen sobre Julius. Subaru se golpeó en la pared y volvió a vomitar. Ya por el cadáver de esto le impactaba. El cadáver no estaba tan mutilado como el de Chao, pero así, a pesar de que Subaru le tomó mucho coraje mirarlo, su forma de muerte había sido diferente de Chao. Kidona también se ha ido. La respiración de Subaru tiembla. Mentalmente toma nota de lo que había aprendido y lentamente camina más profundo en la torre, buscando sobrevivientes para matar, o más bien Subaru no sabe si lo que quiere está vivo o está muerto. En la parte posterior del pasillo, Subaru encuentra a Ram. Una parte de su espalda fue volada. Su cuerpo tenía un gran agujero en el pecho y la cintura. Su cadáver estaba en un estado realmente lamentable. Subaru se mordió los labios y dejó su cadáver con un sentimiento de pesar y maldijo. Subaru vomitó de nuevo. En el comedor, donde le habían explicado a Subaru sobre su pasado, yacían los cadáveres de Meili y Julius. La muerte de Julius sorprendió mucho a Subaru y fue algo terrible. Profundas heridas y laceraciones estaban presentes en todo su cuerpo. Meili, que se había desplomado contra la pared con las manos alrededor del vientre, fue la única que murió con lo que parecía una expresión pacífica congelada en sus rostros. Sus manos ocultaban una herida de su estómago. Una gran cantidad de sangre había salido de la herida. La causa de su muerte también debía atribuirse a la pérdida de sangre. Sus restos tenían tanta tranquilidad. Entonces Subaru piensa, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Quién fue el culpable de estos asesinatos? ¿Podría Subaru incluso aceptar esta situación? Había encontrado Subaru 5 cadáveres, sábanas blancas cubriendo 4 de ellos. 4 de los cadáveres habían sido depositados en el suelo. La sangre parecía haberse secado. Subaru piensa en cómo debe haber muerto cada persona mientras busca a Emilia y Beatriz. El hedor a sangre y muerte abruma a Subaru. Atraviesa las profundidades de su mente y su estómago se agita de dolor. Se seca ya que expulsó el contenido de su estómago antes. No puede entender por qué todos estaban muertos. Tenían intención de matarlos después de todo, pero nadie estaba allí para hacerlo. Subaru cree que han pasado varias horas desde su muerte, o incluso una docena. No sabe cuánto tiempo había pasado deambulando por la cueva subterránea en el desierto. Solo hay confusión y caos. Subaru tiene que reducir la cantidad de sospechosos, si no, uno o ambos criminales que crearon esta situación mueren, queda libre. Subaru entra en la sala verde. Subaru ve una criatura parecida a un lagarto sentada en la esquina. Fue la primera criatura viviente que encontró después de quien regresó a la torre. Subaru dice, ¿qué está haciendo este lagarto aquí? Al ver su supervivencia, Subaru le dirigió una sonrisa. Se había encontrado con un sobreviviente, un lagarto sobreviviente. Comenzó a salir de la habitación. No había nada más en la habitación excepto que el lagarto. Sin embargo, Subaru dice, oye, no me sigas. Se mueve siguiendo a Subaru a través del pasillo. Subaru comenzó a soplir violentamente sus brazos, amenazándola de que no naciera. Subaru dice, no tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo. En esta torre tengo que matar a los chicos restantes. Me molestas. Mientras agarra el cuchillo en mano, Subaru mira al lagarto. El lagarto mira el cuchillo de Subaru, que está balanceando, pero rápidamente vuelve a mirar los ojos de Subaru. Ignorando el cuchillo y mirando fijamente a Subaru, la voz de Subaru comienza a temblar. Como si no le importaran las intenciones asesinas de Subaru, Subaru dice, hey, hijo de puta, no te hagas tonto conmigo. Mientras daba esta explosión, Subaru hundió su cuchillo en la lagartija. La punta del cuchillo se hunde sus escamas largas salvajes. Aunque al principio el cuchillo encuentra un poco de resistencia, es capaz de perforar profundamente el cuerpo del reptil. Había apuñalado a la lagartija a través del lado izquierdo de su cuerpo, pero ella permaneció inmóvil. La espada estaba enterrada en su empuñadura. La sangre comenzó a derramarse de su herida. Subaru, come esto. Subaru exhaló un suspiro irregular. Por primera vez había tomado medidas para matar a un ser vivo. El corazón de Subaru latía violentamente a mí. Con una cierta sensación de agitación lo abrumaba. El lagarto había sido apuñalado por el cuchillo. Sin embargo, ella todavía miraba a Subaru.
Ella no reaccionó ni con dolor ni con sorpresa. Ella simplemente miró el trabajo de Natsuki Subaru en sus ojos. Él no podía leer sus emociones, sin embargo, parecían culpar a Natsuki Subaru. Solo dice, joder, ¿qué es esto? Rascándose la cabeza, Subaru irrumpe en esta explosión. Mientras gritaba, Subaru se había olvidado de recuperar el cuchillo que había clavado dentro del cuerpo de Lavar. Él comienza a moverse hacia ella. Subaru no tiene coraje de siquiera tocar el cuchillo. La expresión en el ojo de Lagarto le asusta. Así eso a todos ustedes, estoy en mi límite. Gritando, Subaru comienza a derramar lágrimas. Arrodillándose donde había caído frente a él, el Lagarto no gritó ni emitió ningún sonido. Ella continuó mirando a Subaru, respirando entrecortadamente. Subaru había presionado su cabeza contra el piso y no podía verla. Subaru dice, por favor, déjame en paz. Abandóname. Los sollozos de Subaru resuenan en el pasillo. Subaru no podía moverse por sí mismo. Estaba agachado en el suelo cuando de repente se da cuenta. Tones temblores acercándose. Podía sentirlos contra su rostro cuando lo presionó contra el piso. Pum, pum. Subaru levanta la cara, mira a la lagartija que ahora le había abierto la boca. Su boca estaba lleno de colmillos afilados. Pulgada más cerca hacia Subaru. Se pregunta si ella le morderá la cabeza y lo matará. Si lo hace, a él apenas le importaría. Subaru El lagarto había cogido a Subaru por el hombro izquierdo y sin detenerse comenzó a correr. Su cuerpo había sido levantado del suelo por la fuerza. Los afilados colmillos del lagarto le habían mordido el hombro. Un grito de dolor destapó la boca a Subaru. ¡Ah! Había tratado de matarlo posiblemente. Esa idea estaba atrapada en la mente de Subaru. Obviamente Subaru pensaba que el lagarto quería matarlo, pero en realidad Patrache le estaba salvando la vida. Subaru comenzó a temblar de miedo. El pasillo en el que se encontraba Subaru estaba a punto de verse envuelto por una gran cantidad de niebla negra. Oye un fuerte impacto, pum, que hace que el polvo y los escombros se dispersen. La niebla estaba invadiendo el pasillo envuelto en el techo. Las paredes, el piso, todo se envolvía y se dirigía hacia Subaru. La niebla estaba formada por muchas sombras negras. Cada zarcillo parecía un brazo. Subaru dice, ¿sombras con brazos? En su mente tenía la forma de una mujer que tenía la intención de lastimarlo. Junto a las escaleras entre la bruma, una mujer que estaba empapada en sombras. Su rostro estaba oculto por un velo negro. Su corazón repetidamente se retorció de miedo. Las sombras que habían estado envolviendo la habitación eran similares a las que cubrían a esta mujer. Huiría y engullirá el pasadizo, la torre y Subaru, según le plazca. Subaru dice, ¡Tumbia! El lagarto no respondió, pero mientras arrastraba a Subaru con él por la boca, salió corriendo por el pasillo al galope. Subaru, que había estado mirando en la dirección opuesta del camino por el que corría la lagartija, no podía ver hacia dónde podía escapar. En cambio estaba mirando las sombras que los había seguido. La sangre dentro de su cuerpo se congeló. Ser devorado por esa sombra y encontrarse con una muerte terrible. Decidiéndose, Subaru empuja los colmillos del lagarto que la agarran del hombro. Quedó de dolor. Si podía librarse de ella, sería el final para él. Algo que con mucho gusto cogía. En este punto su odio por el lagarto es una obsesión que no le servía de nada. Frente a ellos hubo un fuerte estallido, ¡pum!, y el pasillo frente a ellos explotó. La sombra intentaba bloquear su camino. Al reaccionar ante esto, la lagartija se da vuelta, se zambulle directamente en las sombras y solo un instante antes de que se habían envuelto se convierte en un pasillo lateral. ¿Qué está pasando? Todo se desbalanceaba. Subaru no podía entender cuál era la imagen completa aquí. Sin embargo, estaba claro que este lagarto negro estaba gastando su fuerza restante en tratar de sobrevivir. Subaru se da cuenta de que este lagarto estaba luchando mucho. Subaru dice, ¡Tom! De repente un zarcillo se extendió hacia donde estaba la lagartija. Se dio cuenta de que su presa se había escapado de la escalera y se había escalado a la pared de la torre. El lagarto no logró evitar su ataque. Una violenta onda de choque había acompañado su ataque. Que así comienzan a escapar, ¿no? El lagarto con su barco y salieron de un gran agujero desde el fondo de la torre, inmediatamente recibido por la brisa arenosa. Su campo de visión comienza a oscurecerse cuando cierra los ojos. Subaru nota que está fuera. Había saltado de la torre. El lagarto había escalado desesperadamente la torre, intentando escapar de las sombras. Subaru dice, El delgado cuello del lagarto estaba doblado hacia él. Una fuerte brisa los azotaba. El lagarto soltó a Subaru, quitándole los colmillos de los hombros. Los ojos de Subaru brillaron de dolor al sentir la sensación de los colmillos siendo removidos por su carne. Sin embargo, ignoró su dolor, así como el fuerte viento que soplaba contra él. Su cuerpo había sido golpeado por algo duro. Después de ser golpeado, rodado y tirado al suelo, Subaru abre los ojos. Frente a él, Subaru vislumbra el oscuro cielo nocturno. Sin embargo, hay algo extraño al respecto. El cielo parpadea. Subaru dice, Subaru comienza a entrar en pánico. La vista que estaba viendo estaba mucho más allá de lo que su imaginación podría comprender. Pero se da cuenta de que estaba en un área que sobresalía de la torre. Parecía un balcón. Ella había atravesado el agujero, corrió hacia la pared y lo arrojó aquí. Subaru dice, ¡Lagarto!
Temerosamente Subaru se apresuró hacia donde el lagarto se alejaba, cada vez más cerca de las sombras que se avecina. Y ahí vio su final. El lagarto se había arrojado a las sombras en lugar de Subaru. El lagarto que caía estragado por las sombras negras desapareciendo en el abismo. Subaru se pone a pensar. Él había apuñalado con su cuchillo debido a su furia enloquecida, pero el lagarto, ella, ni siquiera le había importado su propio dolor y su propio miedo. Sin embargo, a pesar de todo esto, había traído a Subaru a este balcón y luego había sido tragado por las sombras. Un final terrible estaba esperando a que Subaru fuera tragado por esa sombra. Subaru dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Subaru estaba observando el fondo de la torre siendo brevemente engullido por las sombras del balcón, cuando de repente un pájaro blanco voló y aterrizó en el borde del balcón. Subaru lo miró sin emoción, sonando un ¡ja! Mientras miraba el pájaro regordete, comenzó a pensar en lo que había sucedido. Y era un pájaro blanco había aparecido de repente en este lugar loco. Poco a poco la torre fue siendo trasladada por la oscuridad y desapareciendo frente a los ojos de Subaru. Subaru de repente levanta la cabeza, había alguien detrás de él. No era un pájaro, ni un lagarto, ni una sombra. Entonces, señal de un ser vivo, alguien estaba allí. Subaru se puso de pie y dice, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Subaru pregunta eso con un tono de voz muy débil, sin tener fuerzas dentro de él para mirar atrás. La persona que estaba detrás de él se echó a reír y habló con una voz que nunca antes había escuchado. Y dice, luego, intenta adivinar, héroe. Por un segundo Subaru escuchó un silbido. Su campo de visión comenzó a girar rápidamente frente a él. El desierto, el cielo, torre, el mundo, todos giraban frente a él. Su cuerpo se sentía terriblemente ligero. Estaba volando hacia el cielo como un pájaro y luego se dio cuenta de lo que había sucedido. La persona de atrás la había decapitado. Y se escucha una voz que dice, ¿Subaru? Hola, Subaru, ¿estás bien? Su decapitación y la posterior pérdida de conciencia habían sucedido en un instante. Podía sentir que estaba acostado en una suave cama de hiedra. Subaru se despertó. Por un segundo no puedo reconocer a quién pertenecía esta voz sonora. Subaru dice, Emilia. Emilia dice, oh, Subaru, gracias a Dios te despertaste. Estaba realmente preocupada por ti. Subaru abrió ligeramente los ojos. Frente a él estaba Emilia, con una expresión de alivio descansando en su rostro. Ella había estado acariciando el pecho de Subaru, tal como él se había despertado. Una sonrisa apareció en sus labios. Subaru está en silencio. Cuando vio a Emilia, inmediatamente miró su esbelto y hermoso cuello con una ardiente ira en sus ojos. Subaru extendió sus manos, agarrando el cuello de Emilia con una sensación de furia. Su cuello delgado se ajustaba fácilmente entre las manos de Subaru. Emilia dice, Subaru, ¿qué pasa? Emilia miraba perpleja a Subaru con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Subaru estaba sorprendido por su reacción, pero no rechazó sus sentimientos de ira. Si Subaru puso toda su fuerza detrás de estrangularla, estaba seguro de que podría romper ese lindo cuello fácilmente. A pesar de que su vida se mantuvo al alcance de Subaru, la reacción de Emilia fue terriblemente lenta. Además, Beatriz dice, Emilia, parece que Subaru todavía está medio dormido, supongo. Sin embargo, Betty estaba preocupada por ti. Subaru queda en silencio. Subaru soltó el cuello de Emilia inmediatamente. Al mirarla, vi a Beatriz colocar su brazo a un lado de su cama. Sus fosas nasales se dilataban con disgusto hacia Subaru. Emilia esbozó una sonrisa irónica. Le dijo, bueno. Emilia dice, bueno, es mejor que estés medio dormido que cualquier otra cosa más seria. Cuando te encontré derrumbado en el suelo, Beatriz casi lloraba. Beatriz dice, supongo que no tiene nada que quiere decir. Beatriz se da vuelta con la cara roja, un poco enojada porque Emilia le haya contado a Subaru sobre eso. Los dos que estaban hablando entre ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que Subaru tenía la intención de matarlos, de estrangularlos. Cuando lo despertaron, no se dio cuenta de que ya no estaba en una situación peligrosa. Subaru había reaparecido. Subaru se da cuenta que ya no está en una situación peligrosa, acaba de despertar. Subaru dice, es decir, estoy aquí. Inmediatamente de que Natsuki Subaru, que él desconocía, había perdido su recuerdo de decir tan pronto como fue convocado a este mundo, se dio cuenta de que había regresado al mismo lugar donde todo había comenzado. Y al mismo tiempo, las chicas se quedan en silencio. Y Subaru dice, tú. Subaru se da vuelta apresuradamente mirando hacia la esquina de la habitación. Subaru ve a la lagartija, o sea, a Patrache, que le había dado de todo para salvarlo a Subaru. La que se había sacrificado a las sombras en un intento por ganar tiempo a Subaru parecía bastante imperturbable.
parada a la esquina de la habitación. Subaru dice, de alguna manera, dudo que fueron Emilia y Beatriz quienes me encontraron. Subaru reflexiona esto por un segundo, antes de apresurarse hacia donde estaba la lagartija. Subaru dice, Patrache, no pongas esa cara. No, escucheros, tú y yo somos amigos cercanos. Detrás de él, Subaru podía escuchar a Beatriz y Emilia hablando entre ellas. A Subaru no le importó unirse, estaba demasiado ocupado abrazando con gran fuerza al gran cuerpo del lagarto frente a él. Así es, amigo. Después de esta experiencia, Subaru, obviamente, ¿quién no pues iba a crear a este lagarto, a Patrache, que había sacrificado su vida y dado todo de sí por salvarte? Obviamente, Subaru está impactado y feliz por eso, ¿no? Y Subaru estaba eternamente agradecido de que en ese momento ella hubiera sido la única que no había tratado de lastimarlo. Beatriz entonces se interrumpe y dice, Subaru, es suficiente, de hecho, ¿te has calmado, supongo? Subaru está en silencio. Subaru giró lentamente la cabeza hacia la voz de la que había escuchado. Había interrumpido sus pensamientos. Beatriz, la que lo había llamado, estaba sentada en la cama de hiedra. La niña, que parecía estar haciendo una mueca, colgaba de sus pies. Su mano estaba conectada con la de Emilia, que estaba sentada a su lado. Estaba mirando a Subaru. Al ver esa mirada, la cara de Subaru se puso un poco rígida. Emilia dice, hey, Beatriz, no le hables así. Supongo que Subaru se sintió sorprendido cuando despertó. Creo que es inevitable que abrace a Patrache. Betty y Emilia también estaban preocupadas por Subaru. El dragón de tierra no es el único que se preocupa por ti, de hecho. Emilia dice, jeje, sí, está realmente preocupada por ti. Emilia miró a Subaru y levantó las cejas. Subaru contuvo el aliento mientras miraba los ojos amatistas de Emilia. Su pecho dio una punzada aguda al profundo afecto en su mirada. Subaru dice, lamento preocuparlos a todos, lo siento, pido disculpas. No es como si abrazara a una chica que está medio dormida y esto incluso es algo para ocultar mi vergüenza. Emilia dice, pero Patrache es una chica, ¿sabes? Subaru dice, ¿eh? Oye, espera, Patrache es una entrada bastante especial, o más bien, el tipo de objetivo al que estamos unidos por diferentes tipos de enlaces, o más bien, la semilla principal a una entrada incondicional de segunda ronda. Beatriz dice, eso es imperdonable, supongo. No entiendo por qué solo le estás dando un trato especial a ese dragón de tierra. Me gustaría una explicación, supongo. Subaru dice, hey, no intentes pararle en el mismo ring que ella. Ese dragón de tierra... Subaru envolvió su respuesta mientras miraba atentamente la reacción de Beatriz y Emilia, ya que la cara de Beatriz estaba cada vez más disgustada. Al recibir su respuesta, parecía que los dos no sentían que algo fuera del lugar estuviera. Sintiéndose aliviado por eso, Subaru giró la cabeza para mirar hacia el lagarto. No, Patrache había estado acariciando. Subaru dice, en verdad, solo tú eres especial, Patrache. Emilia dice, entonces, Subaru, ¿realmente te sientes bien? Subaru dice, sí, estoy bien. No hay problema en absoluto. Lamento haberlas preocupado a todos. Creo que tal vez el cansancio me haya afectado. Como las cosas son más bien al caso, debo haberme quedado dormido accidentalmente. Emilia dice, sí, pero nos dirás si estás cansado, ¿verdad? Porque puedes tomarlo con calma. Emilia le trajo este recordatorio a Subaru, que había respondido sintonizado mientras giraba los brazos. Subaru respondió estas palabras con hondo preocupado. Ok, capitán. Mientras se sumerge en sus pensamientos, Subaru lideró a Beatriz y Emilia ahora, y siguió caminando por el cuarto piso de la torre. Iba a la sala del cuarto piso, su propósito era cenar. En resumen, los tres caminaban con sus cuerpos sin tener problemas urgentes. Esta vez, Subaru estaba decidido a adoptar un enfoque diferente al de la última vez. Es decir, esta vez Subaru no le confiaría a Emilia ni a los demás su amnesia. Así es, amigos. Esta vez Subaru no les va a contar nada a nadie y va a fingir ser Natsuki Subaru. Vaya la redundancia, Subaru aún no había descubierto qué tipo de personaje era el Natsuki Subaru para los demás. Subaru dice, el caso en el que el criminal sería un tipo que estaría preocupado si mis recuerdos volvieran, tal vez. Subaru dice, Emilia, ¿me encontraste colapsado en el tercer piso de la biblioteca? Emilia dice, sí, eso es correcto, estabas en el piso de la biblioteca. Beatriz y yo te llamamos a la sala verde con mucha prisa. Beatriz dice, bueno, ya que fue Emilia quien te llevó, Betty estaba allí para ayudarla, de hecho. Subaru miró los delgados brazos de Emilia mientras recibía la explicación completamente de Beatriz. Unida con un suspiro, si tuviera que calmarse y pensarlo correctamente, para Subaru era un misterio de cómo estas dos personas lo habían llevado de regreso a la biblioteca de Sala Verde. Beatriz no vio un solo fragmento de indicación de que era apta para levantar cosas pesadas. Y por lo que le habían dicho al pie de la letra, también se preguntaba cómo Emilia, que creía en una falsificación, había llevado a Subaru tan fácilmente. Emilia dice, ¿qué pasa?
Subaru dice, nada, bueno, en cualquier caso, fuiste de gran ayuda. Lo he dicho muchas veces, pero lamento haberte molestado. No lo sientes, un agradecimiento sería más amable. Inclinaron la cabeza como disculpa. Emilia colocó la palma de su mano sobre la frente de Subaru, mientras intentaba bajarla. Los ojos de Subaru se abrieron al tocar los suaves dedos de Emilia, murmurando apresuradamente creo que tienes razón. Como Subaru había pensado hasta ahora, la sensación de distancia entre él y Emilia era demasiado fuerte, por lo tanto, no dudó y dejó que ella lo tocara. Cuando Subaru se despertó, él también le colocó las manos alrededor del cuello. Sin embargo, ella estaba mirando a Subaru con una expresión pacífica. Subaru dice, no importa qué tipo de sustento, siempre sentiré una gran sensación de distancia con esta chica. O tal vez, Emilia, al contrario de su apariencia terriblemente bien preparada, estaba demasiado acostumbrada a la extrañeza. Seguramente también es amable con todos y probablemente no sintió ninguna barrera entre nadie como resultado de ser criada y amada. Probablemente era una niña que había sido protegida cuando era niña sin verse afectada por ninguna dificultad. Y así que no, Subaru comenzó a pensar sobre Emilia si era algo normal, todo eso. Es decir, los sospechosos que más vale la pena vigilar eran Emilia y Beatriz, las personas más cercanas a él, de Natsuki Subaru. Subaru había visto los cadáveres de Chaula, Ekiona, Ran, Julius y Meili. Patrache lo había salvado y lo había sacado de la torre. Sin embargo, le había cortado la cabeza a alguien que estaba parado detrás de él y perdida. Aún había visto morir a Beatriz o Emilia. Escuchado esa voz que le dijo próximo, intenta adivinar héroe. Eso, una tercera persona que coopera con Emilia y Beatriz. Subaru pensaba eso, que había un tercero. Emilia dice, Subaru, vas demasiado lejos. Subaru dice, aparentemente Subaru había pasado a la habitación mientras estaba inmerso en sus propios pensamientos. Emilia se detuvo de frente a la habitación y colocó su brazo sobre el hombro de Subaru para evitar que caminara demasiado lejos. En un instante Subaru se sintió especialmente incómodo y miró el brazo de Emilia. Subaru se sintió especialmente incómodo y miró el brazo de Emilia que le había tocado, que le había agarrado por el hombro. Y luego él tomó su mano y la estrechó. Beatriz, Subaru, ¿qué demonios estás haciendo, supongo? Subaru dice, solo un pequeño experimento. Emilia, ¿no harás una competencia de fuerza conmigo? Así es, amigo. Subaru quería comprobar la fuerza de Emilia. Le dice, esto, comprobando si Emilia tenía la fuerza o no de levantarlo. Así comprobando que ellas habían sido las que habían llevado la sala verde y no un posible tercer sospechoso. A la señal de Beatriz, Subaru tiró el brazo de Emilia con todas sus fuerzas. Subaru dice, todas sus fuerzas. Sin embargo, el brazo de Emilia no se movió ni una pulgada. Solo había confirmado que Emilia y los demás habían llevado sin la ayuda de un tercero. No significaba que las sospechas de las dos chicas habían sido despejadas, pero Subaru aún no había visto los cadáveres de las dos chicas. Después de todo, es el tipo que salió al final. Y se escucha una voz que dice, entonces, ¿qué demonios fue esa broma? Una voz gritó como sorprendida a Subaru, que estaba sumido en sus pensamientos. Esa voz era la de Ran, que estaba terminando de preparar el desayuno mientras preparaba la mesa con agua y comida en conserva. Exigió una explicación sobre el concurso de fuerza con Emilia, el experimento de Subaru que él había llevado a cabo. Emilia dice, Subaru preguntó, no entiendo bien por qué, pero estoy segura de que tenía un significado realmente importante. ¿No es así, Subaru? Ran dice, ¿es eso así? Puedo ver feo querer tomar la mano de Emilia-sama. Subaru dice, lo estás pensando demasiado. Si quieres, la próxima vez, ¿quieres hacer un concurso de fuerza conmigo? Ran dice, asqueroso. Subaru dice, ¿por qué? Parecía que todavía no habían tomado una actitud que los separara de Natsuki Subaru. O sea, Subaru, fingiendo ser Subaru común y corriente, parece que nadie sospechaba que no era otro Natsuki Subaru, ¿no? Vaya la redundancia. Subaru se llevó las manos a la boca. Su causa fue Ran, quien trabajaba diligentemente con la espalda vuelta hacia ellos. Esto lo recordaba la forma en que había muerto, pues, ¿no? Se sintió aliviado Subaru, justificando sus mareos en ese momento al esfuerzo que había hecho en la competencia con Emilia, ¿no? Una hermosa mujer cuyo largo cabello negro y trenzado se balanceaba, que estaba exponiendo descaradamente la mayoría de su enorme pecho, era Chaula. Lo abrazó con su fuerza de pecho, ¿no? Subaru Chaula dice, por cierto, yo dormí increíblemente bien. Después de tanto tiempo tuve sueños y cosas de los días anteriores. Yo y el maestro y mi madre. Y luego, sin una respuesta deseada, Subaru retiró sus dudas con respecto a Chaula, mientras sentía cierto alivio mezclado con algunos rastros de desánimo. Y como lo hizo, el siguiente sospechoso, Meili, apareció en la habitación. Y Meili decía, buenos días, me siento con sueño esta mañana para
Oh, la chica que entró por la entrada dio un dulce bostezo, cubriéndose la boca con la mano. Y aún así, ella había tenido mucho cuidado de mantener su apariencia personal y ciertamente admiraba el sentido de belleza de la niña. Muy diferente a Subaru, que estaba contento con revolverse en el pelo y lavarse la cara. Meili dice, a reducir la velocidad y pensar en Nayo, siento que no tengo ninguna razón para levantarme al mismo tiempo que Onesan y los demás. Esa torre realmente no tiene nada que ver conmigo. Beatriz dice, una chica cuya proposición de cosas tan desagradables de hecho, en general, a menos que Becky y los demás completen las pruebas para abandonar la torre, entonces tampoco puedes abandonar esta torre, supongo. Meili dice, bueno, eso es cierto, pero estoy pensando demasiado como de costumbre al dudar incluso del niño muerto. Yo le dice, maestro, cuando tienes problemas, regresas a la base mirando fijamente cómo golpea. Subaru dice, ¿qué es esa enseñanza? Yo le dice, son las enseñanzas del maestro. Subaru dice, no es extrañar que pensara que era inútil. Escuchen la voz que dice, buenos días. Con esto las dos últimas personas desaparecidas entraron juntas a la habitación, Equidona y Julius. Equidona dice, Julius estaba caminando detrás de Equidona, vio Subaru y su rostro se puso rígido. De repente desvió la mirada y sacó a Subaru de su conciencia. Y Subaru dice, la reacción de Julius fue bastante cercana a la que Subaru estaba buscando. Subaru dice, Chaula, tengo un pequeño favor que pedirte. Subaru murmuró débilmente esto. El desayuno en el pasillo comenzó y terminó con la reunión sobre la aplicación de Equidona, que era Anastasia. Subaru dice, Julius, me gustaría tener un par de palabras contigo. Subaru dice, quiero hablar de anoche. El efecto de esas palabras fue inmediato. Julius quedó en silencio. Julius lo siguió con una mirada de resignación ante la invitación de Subaru, que dio mientras sacudía la barbilla. Así Subaru condujo a Julius, que lo llevó a un lugar adecuado para conversar en una habitación en el cuarto piso. Naturalmente fue la charla secreta en la que no se podía permitir que otros entraran. Amigos, recuerden que si les parece que el video es muy rápido o es muy lento, en el video de YouTube hay para configurar la velocidad. Recuerden, en ajustes ahí en el videito bajito está para configurar, en ese símbolo de ajustes, para configurar la velocidad del video. Y amigos, y aquí empieza la conversación. Subaru dice, primero que nada, sobre anoche. En primer lugar, Subaru no sabía demasiado sobre lo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, quizás esa noche Subaru y Julius debían haber hecho algo en la biblioteca. Como resultado de ese algo, Subaru pensó que tal vez había perdido la memoria por eso. Y yo dice, cuando se trata de esa charla, dijimos que era algo que se terminó en ese lugar, al menos eso es lo que estabas pensando, pero ¿es diferente para ti? Subaru dice, no del todo, no debía haberlo entendido. Al ver a Julius unirse a la charla, Subaru respondió por turno. La voz de Julius carecía de entonación y por así decirlo fue cuidadoso para no revelar más emociones de las necesarias. Por supuesto, cuando se trataba de que Subaru recibiera eso, eligió la opción de hacerlo. Julius dice, ¿lo captaste? Ya veo. Bueno, eso suena como tú. En resumen, estás diciendo que quieres que posponga los sentimientos que tengo y resuelva los problemas de ti mismo, ¿es eso? Eso es un poco egoísta. Subaru dice, eso está un poco pagado. Y eso no es lo que estamos hablando. Ciertamente no estoy contento con eso, pero estás tratando de verte feliz. Ambos caminamos con ira en nuestros corazones. Y tú dices que tengo que parecer que no pasa nada. ¿Crees que podría hacer eso? Julius dice, bueno, entonces, ¿qué otra opción hay exactamente? Julius había estado vigilando en silencio sus emociones, pero poco a poco la emoción comenzó a fluir de su voz. Subaru podía sentir a Julius mirándolo fijamente con una mirada furiosa, por supuesto. Subaru todavía no estaba al tanto de los detalles detrás del estallido de Julius dice, mis sentimientos son como dije anoche. No voy a seguir mencionándolo, ya que ni siquiera te había notado a ti, Anastasia Sama, y a tu conveniencia con Equidona. Subaru dice, yo y mi unión con Equidona. Él había dicho que Subaru había estado conspirando con Equidona. Julius dice, sé que no tenías malas intenciones al hacer eso. Incluso si es Equidona, no puedo decir que sea suficiente, pero hablamos, se puede confiar en ella. No hay otra manera, hay que confiar en ella. Subaru queda en silencio. Julius dice, no tengo nada excepto perseguir esa posibilidad para salvar a Anastasia Sama, incluso si la recuperamos e incluso si esa mujer no se acuerda de mí. Julius dice, no he cambiado lo que me propuse ser. No sé qué demonios quieres sacar de mí, pero déjame decirte esto de antemano. Subaru dice, ¿qué es? Y Julius dice, por amor de Dios, por favor no me hagas sentir miserable frente a ti otra vez. Tan pronto como Subaru escuchó la débil voz de Julius, Julius dice, parece evidente que este será un intercambio estéril desde aquí. Julius salió de la habitación dejando atrás el eco de la autoburla en ese murmullo. Después de asegurarse de que no estaba a la vista, Subaru dejó escapar un largo suspiro. De repente se sintió exhausto, como si le hubieran colocado una gran piedra en la espalda. Estaba sudando copiosamente. Yo le dice, maestro, ¿estuvo bien contigo?
Cholo pareció y miró dentro de la habitación. Subaru dejó escapar un Chao dice, realmente no lo entiendo, pero ¿te fui útil, maestro? Subaru dice, de hecho, gracias a ti pude enfrentar a Julius y tener algo de tranquilidad. Quiero un fuerte abrazo como recompensa. Subaru dice, de ninguna manera. Chao le dice, qué malo, maestro. ¿No dijiste que escucharía lo que diría si no me desviara del nivel de recompensa? Subaru dice, ese deseo va más allá de mi corazón puro e inocente. Cuando llamó a Julius, Subaru había mantenido a Chaula al acecho en la habitación contigua como respaldo. Antes que se perdieran sus recuerdos, parecía que él había habido un intercambio de palabras tempestuosas entre él y Kion y Julius. Subaru dice, tú, ¿qué demonios estabas haciendo? ¿Quién demonios te tocó? Natsuki Subaru. Chao le dice, maestro, ¿qué tal si saltas a mi pecho? Ven a abrazar mi cuerpo, maestro. Subaru dice, ese deseo es aún más ingenuo. Hablando de cosas de las que no tenía idea, Subaru tampoco tenía idea porque Chaula le mostró un afecto tan extraño. ¿Por qué amaba tanto a Subaru hasta este punto? Parecía que Emilia y todos los demás alrededor tampoco tenían idea de por qué lo hizo. Subaru dice, mierda, mis pensamientos han llegado a un callejón sin salida. Vamos con Patrache por un momento. Por el momento quería ir a un lugar donde podía establecerse y pensar. Chaula dice, ese dragón de tierra anda realmente en mi taza de té ya que me sigue mirando. Subaru dice, oye tú, los insultos contra Patrache son imperdonables. Chaula dice, maestro, ¿cómo te azota ese dragón? Por eso nos estamos separando aquí también. Te veo en un rato. Chaula dice, estabas coludiendo incluso por la recompensa, pero aún así no puedo soportarlo. Soy una mujer para la conveniencia del maestro. Ese es el significado de mi vida. Subaru queda en silencio. Subaru baja la cabeza y cerró los ojos. Subaru dice, ¿dónde? En Natsuki Subaru. Vale la pena ir tan lejos. Chaula dice, maestro. Subaru dice, maldita sea. Incapaz de soportar la irritación que brotaba de él, Subaru se rascó bruscamente la cabeza. Se dio la vuelta para mirar a Chaula, que estaba inclinando la cabeza. Luego, caminando hacia la chica inmóvil, extendió las ambas manos y con todas sus fuerzas abrazó su esbelto cuerpo. Subaru dice, no deberías pensar en ti misma solo como una mujer por conveniencia, cosas así. Fue mi error. Subaru termina convirtiéndose en el mismo que Natsuki Subaru. Si él solo la usara de manera unilateral, el aliento de Chaula se enganchó y su cuerpo se puso rígido ante el comportamiento de Subaru, que se había negado a volverse así. Chaula era alta, aproximadamente de la misma altura que Subaru, pero aún así su cuerpo que él había abrazado era delgado, flexible y suave. Había una gran diferencia entre su cuerpo y el de su propio cuerpo. Chaula dice, maestro. Subaru dice, me ayudaste estando allí. Eso es todo. Sí, Subaru estaba abrazando a Chaula. Subaru lentamente soltó su cuerpo. Con toda honestidad se sintió incómodo, pero su sentido del logro era más fuerte. Mirando el pensativo Subaru, Chaula caminó vertiginosamente hacia él. Sus mejillas se sonrojaban ferozmente, tenían los ojos húmedos de lágrimas, su respiración era algo febril y miraba los labios de Subaru. Chaula dice, maestro, finalmente me ha mostrado un poco de amor. Y así bueno comienzan a hablar, pues amigos. Solo dice, como a veces hay cosas que no necesitas saber en el mundo. Todo lo dice, parecía que estaba llorando, pero yo no sé si solo eran lágrimas de cocodrilo. Había sido Ran quien había hecho todo lo posible por no creer la historia de que Subaru realmente había perdido sus recuerdos. Por supuesto, aún existía la posibilidad de que ella hubiera estado actuando. No es posible que ella no haya podido reconocer algún tipo de participación, pero no hay límites para este tipo de sugerencias. Si no confía en algo, entonces es un hecho que ni siquiera puede comenzar a dudar de algo. En lo que respecta a Subaru, esa va a ser Subaru dice, ¿eso significa Patrache ahora? Después de afirmar eso, se sorprendió de sí mismo por ser la conclusión de una persona que cayó en la trampa de tener una total desconfianza hacia todo lo que la rodeaba. Pero de hecho, era cierto que ese lado de él era bastante prominente. Su desconfianza era total hacia todos, era indescriptible, equivalente a que estuviera profundamente arraigada, y no solo para los demás, sino que ahora tampoco podía creer en sí mismo. Subaru dice, aún así, podría ser más una bendición si pudiera pasar un tiempo en un paraíso en el que solo Patrache y los dragones de tierra están. Y una voz se escucha que dice, escuché eso. Subaru dice, wow. Y en un momento que había estado expresando estos pensamientos en voz alta, una joven salió ágilmente de la esquina del pasillo, la niñera Meili. Sus trenzas azules se balanceaban mientras reprimía una risita. Subaru, es solo una broma, una tontería. Seguramente no entendiste eso. Meili dice, seguro, pero no tengo la intención particular de reírme de ellos. Incluso si son los verdaderos sentimientos de Onisan, ya sabes. Subaru dice, eso no es una gran disculpa. ¿Estás sola? ¿No estás con Beatriz? Meili dice, no hay posibilidad. ¿Por qué estaría con Beatriz ya? Subaru dice, bueno, aún así, está bien. Sin embargo, para que lo sepas, no tengo tiempo para jugar contigo. Lo siento, pero mira, por otro lado, si quieres hablar con alguien.
Chaula está de vuelta por allí, por ejemplo. Mei le dice, podría hablar con Mionesa en semidesnuda, pero ahora tengo cosas que ver con Onisa. Subaru dice, ¿conmigo? Mei se llamó un dedo a los labios y lamió la punta de sus dedos con la lengua. Este gesto un tanto atractivo no encajaba con su apariencia infantil. Subaru frunció el ceño. Mei le dice, me preocupa. ¿Qué tan en serio debo tomar lo que hablamos anoche? Subaru dice, ¿qué? De repente Subaru se liberó del extraño paro en su conciencia y se agarró el cuello. Había algo en su garganta como una sensación de acidez y falta de aliento. Se lanzó a un ataque de tos. Subaru se... Mientras se tocaba la garganta, Subaru tosía una y otra vez mientras disfrutaba de una sensación similar a un dolor seco, y entonces de repente se dio cuenta. Subaru, ¿yo estaba? ¿Qué fue lo que estaba haciendo? Cuanto antes seguramente había hablado con Julius, luego había habido esa farsa con Chaula y después de eso había tratado de ir a donde estaba Patrachi y finalmente había conocido a Maine en medio del camino allí. Subaru dice, oh. Subaru se había estado frotando el brazo mientras estaba inmerso en sus pensamientos. Chasqueó la lengua con dolor agudo. Mirando sus manos, sus dos manos, un montón de rasguños fueron tallados en las muñecas de su mano izquierda y derecha. Se dio cuenta que la sangre emanaba de ellos. Subaru, ¿qué demonios es esto? Las heridas eran relativamente profundas, pero las heridas mismas eran irregulares. Ese rasguño no era una mala suposición, no podía ser una cuchilla afilada. Esas heridas causadas por alguien que clavaba las uñas profundamente en su carne con todas sus fuerzas. ¿De dónde demonios había sacado estas heridas? Subaru miró a su alrededor para ver si había alguien que pudiera usar como vendaje. Algo que pudiera usar algo como vendaje, ¿no? Mientras se hacía una mueca de dolor. Y notó que estaba en una habitación de piedra similar a la de muchos de ellos en el cuarto piso. Luego finalmente lo notó. Pies blancos estaban esparcidos por el suelo, los pies no se movían, la fuerza en ellos se había esfumado. Lentamente levantó la vista de sus pies, y había una falda y la parte superior de su cuerpo. Y entonces Subaru dice, ¿qué? Y luego, justo allí, la figura de una niña que ni siquiera se retorció, se había derrumbado frente a él. Meili se había derrumbado frente a los ojos de Subaru, y ella no estaba respirando. Capítulo 44. Con decoración de sangre. Dentro de la habitación de piedra, Subaru estaba inmóvil, ¿no? Atónito por la niña que yacía inmóvil frente a él. Subaru estaba inquieto, estaba un poco atormentado. Cada vez el temor y el miedo aumentaba. Sus muñecas estaban heridas, su garganta estaba irritada y su corazón acelerado. Sin embargo, nada de eso parecía estar relacionado con sus recuerdos. Una niña yacía frente a él. Su vida de la niña se había extinguido. Entonces Subaru comienza a hablar y decir, Meili, oye, Meili. Subaru dice, Meili. Los párpados todavía abiertos, ni siquiera pestañear. Subaru tomó aire y decidió que intentaría reanimarla, usando los conocimientos que recordaba. Subaru estaba en pánico, no sabía qué más hacer. Y comienza a maldecir y a hablar grosería. Subaru se miró las palmas de la mano y se da cuenta que el delgado cuello de Meili quedaba una dolorosa y amoratada marca. No fue el destino que mató a Meili, sino que fue asesinada por alguien. Y Subaru se dio cuenta. Subaru se da cuenta de algo. Comienza a acomodar el cuerpo de Meili, a cerrarle los ojos y todo. Y se da cuenta que las manos que tenía comienza a dirigirlas hacia el cuello, ¿no? Y se da cuenta que sus manos coincidían con la marca que está en el cuello de Meili. No quedaba dudas. Meili había sido estrangulada hasta la muerte. Y el culpable no era otro que Subaru. Subaru queda impactado, Subaru queda conmocionado, Subaru queda sorprendido, Subaru queda atónito, Subaru vomita. Subaru estaba muy preocupado, estaba muy nervioso y muy temeroso, ya que la idea que le hubieran inculpado ni siquiera pasó por su cabeza. Subaru no entendía qué había pasado. ¿Qué pasó? Recuerda qué es lo que pasó. Y poniéndose de pie, Subaru caminó en círculos por la habitación, tratando de desentrañar sus recuerdos. Comienza a decir, está muerta. ¿Y la estrangulé yo? ¿Por qué haría eso? Bajando su mirada hacia sus propias manos, Subaru podía sentir una vívida sensación en ellas, que no estaba en sus recuerdos. En sus muñecas de Subaru habían rastros de rasguños, es decir, que Meili había intentado de sacarse sus manos de su cuello de Subaru. Había habido un forcejeo, y Subaru lo sabía porque las marcas en sus manos era la evidencia que necesitaba para comprender. Había marcas de rasguños que parecían haber sido hechas por su propia mano derecha. Eran letras. Subaru se da cuenta que habían letras en sus heridas, que estaban distorsionadas, talladas en su carne. Y la letra decía lo siguiente: Natsuki Subaru estuvo aquí. Subaru hace... ¿qué? Una exhalación apenas audible escapó involuntariamente de sus labios. Intentó descartar la posibilidad de haberse equivocado. ¿Tú? ¿Qué diablos pasa contigo?
Enfrentándose a una realidad inaceptable, Subaru gritó desesperadamente con voz ronca. Agitó su brazo izquierdo, inseparablemente unido, apartando su vista de él, tropezando con sus pies y cayó. Y así comienza a indagar sus pensamientos y pensar, no estaba aquí, definitivamente no estaba aquí, si es Subaru. Sin embargo, en su mente se dice a sí mismo que este crimen fue cometido por Natsuki Subaru. El Natsuki Subaru, que no soy yo, ha matado a Meili. Y como si estuviera exhibiendo su logro, ha grabado una condecoración en mi brazo. Subaru se dice a sí mismo, está volviéndome loco, desquiciado, parece que estoy perdiendo la cabeza. ¿Era Natsuki Subaru el nombre de un monstruo incomprensible para él? Esta no era la primera vez que Subaru sentía una gran desconfianza hacia Natsuki Subaru. Entonces Subaru comienza a pensar que tal vez ese mensaje fue dejado por el Natsuki Subaru, por el otro Natsuki Subaru. Subaru comienza a pensar que tal vez cuando perdió la conciencia, el Natsuki Subaru anterior regresó a su cuerpo. Y entonces ese Natsuki Subaru de alguna manera mató a Meili en medio de una disputa, dejando esa verdad grabada en mi brazo. Y luego se ocultó nuevamente en un rincón de mi mente. ¿Qué estás planeando? ¿Quién diablos eres? La mente de Subaru era un desastre. No solamente desconfiaba de los demás, sino que ahora también desconfiaba de sí mismo. Gotas de sangre roja aparecieron en la piel oscura, al mismo tiempo que la desgarraba. Es irónico que la sangre que fluye de esta piel oscura sea roja, pensó Subaru. Subaru escondió el cuerpo de Meili tras aquella losa tallada de piedra y dice, lo siento. O sea, Subaru estaba nervioso de lo que pensaran los demás, ¿no? Por el crimen que había cometido. Subaru dice, no hay argumentos ni nada a mi favor. Aunque no fuera yo quien mató a Meili, es indudable que el arma asesina fueron mis propias manos. Subaru dice, la próxima vez que nos veamos, Meili, serás la única de quien no sospecharé. Tras encubrir desesperadamente el asesinato de Meili, Subaru salió de la sala y luego, mirando el pasillo de un lado a otro mientras abandonaba lentamente el lugar, se escucha una voz que dice, Subaru, con que aquí estabas, menos mal. Subaru El inesperado llamado de Emilia provocó un respingo en Subaru mientras se giraba a mirarla. Acercándose a paso ligero, Emilia le dio la cabeza de ver los rígidos que se habían puesto las mejillas de Subaru. Emilia dice, lo siento, ¿te asusté? Subaru dice, solo me sorprendiste un poco. Es que pues, tú sabes, fue muy repentino. Ocurrió algo. Emilia-chan, mirándolo, dice, solo paseaba por la torre buscando algo que hacer antes de comer. ¿Acaso ahora estás haciendo otra travesura? Subaru inhaló bruscamente ante la misteriosa pregunta de Emilia, ¿no? Subaru estaba con el miedo de que descubrieran el crimen que acababa de hacer. En la habitación tras ellos se encontraba el cadáver frío e inerte de Meili. Salir de ese lugar era su mayor prioridad. Subaru dice, lo siento, necesito ir al toilet un momento. Emilia dice, por supuesto. Subaru volando rápidamente en la habitación tras decir unas palabras fácilmente malentendibles. Debía huir, alejarse de Emilia tan pronto como fuera posible y ir a un lugar donde pudiera matar todo el tiempo posible. Luego podría hacerse cargo de las heridas de su brazo derecho. Subaru dice, Emilia-chan, voy al baño. ¿Por qué me estás siguiendo? Emilia dice, es que iríamos todos juntos a comer de todas formas. ¿No crees que sería bien que te acompañe un rato? No te preocupes, esperaré en la puerta. Subaru dice, no me preocupa que escuches como orino, pero Emilia se plantó frente a Subaru, quien quería separarse de ella, y lo miró a la cara. Subaru comienza a pensar, ¿por qué razón Emilia me querría acompañar? Aún así, las expresiones de Emilia parecían ser honestas con Subaru. Emilia le habla a Subaru. Subaru estaba perdido sus pensamientos. Emilia dice, Subaru, ¿estás bien? Aún no has vuelto a la normalidad, ¿verdad? Subaru hace, estoy bien, solo me distraje un momento con mis pensamientos. Emilia dice, ¿de verdad? Pero parece que tienes el rostro pálido. De repente Emilia tocó a Subaru. Incapaz de alejarla, permitió que Emilia jugueteara con sus mejillas a su antojo. El cosquilleo hizo que Subaru frunciera el ceño. Subaru dice, estás mirando muy de cerca. Emilia dice, ajá, así es. Estoy mirando de cerca. Siento como si te mirara demasiado últimamente. No sé por qué, pero es extraño. Subaru dice, supongo que sí, bastante extraño, ¿no? Subaru seguía cuidadosamente cada movimiento de Emilia. Recordemos que Subaru acababa de cometer un crimen y estaba en pánico internamente, ¿no? Y temeroso, y tenía mucho cuidado de cualquier movimiento, mirada o expresión que hicieran los demás. Bueno, en especial a Emilia, que lo estaba acompañando, ¿no? Porque estaba temeroso que descubrieran lo que había hecho. Se preguntó cómo reaccionaría Emilia si se lo confesara todo. Eso es lo que piensa Subaru. El Natsuki Subaru por el que te preocupas ya no existe. No es solo eso. ¿Qué pasaría si te dijera que es un asesino loco y despiadado? Y Emilia comienza a hablar. O sea, Subaru tenía como pensamientos de querer matarla, ¿no? A Emilia en caso de que descubriera. Entonces, ya Subaru estaba demente, ya, ¿no? Había enloquecido.
era un asesino y loco y despiadado. Por eso se dice esto Subaru en su mente. En vez dice, por cierto, respecto a Meili, Subaru hace... ¿Por qué menciona a Meili justo en este momento?, pensó Subaru. Fue incapaz de esconder su sorpresa en lo más mínimo. Lo había tomado con la guardia completamente baja. No obstante, Emilia había dejado de mirar a Subaru y bajó la mirada hacia el suelo. Emilia dice, saqué conclusiones demasiado rápido y se enfadó. Supongo, cuando regresamos sanos y salvos de la torre, hablaremos sobre qué ocurrirá con Meili. Subaru queda en silencio ante sus palabras. Emilia dice, está claro que lo que hizo hace un año fue algo terrible. Y entiendo que Otto-kun no quiera que confiemos en ella tan fácilmente, pero fue gracias a Meili que pudimos cruzar las dunas, y si estuviera tramando algo contra nosotros, creo que lo hubiera hecho antes de llegar a la torre. Y Subaru dice con que una amnisticia, y Emilia dice, aunque pretendiera liberarla, creo que los demás se opondrían. Emilia dice, naturalmente tendríamos que hablarlo con ella primero para preguntarle si eso es lo que quiere. La cosa se complicaría si lo hiciera sin consentimiento, y ella terminaría odiándome. ¿Son estas las verdaderas intenciones de Emilia?, pensó Subaru. ¿Debería confiar en ella?, pensó Subaru. ¿Podía creer en su fuerza prístina como nieve recién caída? Emilia ha dado su discurso con tal entusiasmo, mientras yo me preocupaba por Meili, asesinada por mi propia mano. Me pregunto si ella me creería. Subaru dice, qué idiota. Y Emilia dice, ¿eh? Subaru dice, dije una estupidez, debí saberlo, que si sacaste conclusiones demasiado rápido sobre ella, en efecto. En una situación como esta, en verdad deberíamos estar hablando de cosas del futuro. Emilia dice, Subaru. Y Subaru se va. Emilia dice, ¿qué te ocurrió tan de repente? No está bien que hables así, aunque estés de mal humor. Bueno, Subaru se expresaba con cólera, ¿no?, y molestia. Perplejo, Subaru bajó la cabeza mientras las emociones le carcomían. Y en su rostro sollozante brotaron lágrimas. Habiendo anticipado otra reacción, Emilia tomó con fuerza las mejillas de Subaru y lo miró directamente a sus ojos negros. Y Subaru hace, Emilia dice, si te vas a poner todo enfurruñado y emocional, habla. Da igual si es conmigo o con Beatriz. Si Subaru está en problemas, yo estaré en problemas junto contigo. No tienes que soportar todo por tu cuenta. Deja de tragarte tus problemas. No tienes por qué hacerlo todo solo. Ese es el tipo de cosas que haría Roswell cuando hacía cosas malas. No hagas como el pucho, y por eso soy tan Emilia, mano. Dándolo todo, Emilia se giró hacia Subaru y continuó hablando. Tras ello, quitó sus manos del rostro aturdido de Subaru, tomó su cabeza y la trajo hacia ella. Abrazó la cabeza de Subaru contra su pecho y empezó a acariciarla suavemente. Emilia dice, ¿lo entiendes? En mi corazón no estoy para nada enojada contigo. Nada de lo que ocurra me desilusionará. Así que puedes hablar conmigo. Subaru queda en silencio. No había alguien malvado dentro de esta torre. Los únicos que portaban dentro de sí mismos corazones enagrescidos y peligrosos eran Natsuki Subaru y Natsuki Subaru. A decir verdad, ¿acaso no era él un simple extranjero insolente que nunca debería haber existido? Entonces Subaru, llorando, le dice, Emilia, yo no sabía cómo confesarlo. Tan solo quería decirlo, confiar en ella, revelarlo. La pérdida de sus recuerdos, lo que había hecho Meili, los bucles en el tiempo. Quizás no todo lo que dijera fuera creíble, pero también cabía la posibilidad de que Emilia le creyera en algunas cosas. Si ella le creía, tal vez Subaru encontraría una forma de solucionar las cosas. Si la encontrara, Subaru tal vez podría. Y se escucha una voz que dice, Emilia-sama, Barusu. Justo cuando Subaru intentaba dejar salir de los pensamientos de su cabeza, lo oyó. La voz de Ran. Emilia dice, ¿qué ocurre? Subaru y yo estábamos hablando algo muy importante. Ran dice, eso es algo que Ran pudo notar a simple vista, pero ruego que lo dejen para otro momento. Ocurrió algo importante. Emilia dice, vale. Emilia dice, Ran, ¿qué ocurre? Ran dice, es algo urgente, por favor vengan a la biblioteca del tercer piso de inmediato. Beatriz-sama ha hallado algo terrible. Ran dice, Anastasia-sama, no. Equidona se llamaba, da igual. Ran irá a buscarla y también a Julius. Barusu, ve con Emilia-sama. Subaru dice, sí, entendido. Y así Subaru y Emilia se dirigieron hacia el tercer piso de Taigueta. A paso ligero, tras correr por las largas escaleras, la biblioteca de los difuntos le dio la bienvenida. Y se escucha una voz que dice, has venido, supongo. Beatriz dio la bienvenida a Subaru. Emilia dice, Beatriz, Ran nos dijo que viniéramos. Dijo que encontraste algo terrible. Subaru dice, ahórrate la introducción. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos, por favor. Beatriz dice, la tercera fila, empezando por arriba, el libro a la derecha del todo. Subaru dice, ¿tercera fila? Emilia dice, ¿a la derecha del todo? Dice, no puede ser. Emilia, de pie junto a él, dejó salir aquellas palabras. Al mirarlas, las mejillas de Subaru se tensaron. Y Emilia dice, Meili Portraute. Así es, amigos. Una vez que Meili murió, apareció en el libro de los difuntos Meili Portraute. Estaba muerto, pues no. Oye, capítulo 46. Meili Portraute. Entonces, eso significa que el libro que ella tiene ante sí
Ese libro de los difuntos tiene el nombre de Meili en el título. No cabe otra posibilidad, pensó Subaru. Subaru no dijo nada, quedó en silencio ante las palabras de Emilia. Tenía las mejillas tiesas y un sudor frío surgió en su espalda. Su cerebro gritaba desesperadamente tan solo una cosa: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un libro con el nombre de Meili? ¿Por qué esta biblioteca que guarda registro de los difuntos ha preparado tan rápido el libro de ella? ¿Por qué encontraron tan fácilmente el libro de Meili en una biblioteca tan vasta? ¿Por qué tuvo que pasar? Emilia dice: Beatriz, ¿has comprobado el contenido del libro? Subaru hace una expresión de: pero Beatriz dice: aún no lo he comprobado. Subaru hace: ¿en serio? Beatriz dice: es natural que no lo hiciera. De hecho, no me queda más remedio que manejarlo con cuidado, supongo. En realidad es la misma persona. Lo que está en este libro es de la misma chica de que estamos hablando. Y Emilia dice: Meili está dentro de esta torre. Oh no, tenemos que buscarla enseguida. Al oír las palabras de Beatriz, la cara de Emilia cambió e intentó echar a correr. Sin embargo, Beatriz se interpuso delante de Emilia y sacudió la cabeza. Beatriz le dice: espera, supongo. Si realmente es el libro de esta chica, buscarla a toda prisa ya no tiene sentido. De hecho, ya sabes lo que significa que un libro se añade aquí, supongo. Emilia dice: así que por eso Ram fue a buscar al grupo de Julius y a nosotros. Beatriz dice: si después Meili entra bailando un vals con aspecto inocente, entonces podrás tomarlo como un malentendido infantil de Betty. De hecho, aunque estaban esperanzadas las chicas de que Meili estuviera bien, Natsuki Subaru sabía que esa esperanza nunca se haría realidad. Subaru estaba moviendo frenéticamente la cabeza hacia Emilia y hacia Beatriz mientras ellas hablaban. No podía dejar que Emilia y los demás vieran los recuerdos de Meili. Si fuese así, sabrían que él había cometido un crimen. Siguiente eran los sentimientos de Subaru, ya que a él también le interesaba mucho el contenido del libro. Quería saber qué había pasado exactamente. Ahora mismo Subaru creía con certeza que fue el otro Natsuki Subaru quien había matado a Meili. Si miraba en los registros de Meili, podría ser capaz de ver a este Natsuki Subaru allí. Por lo tanto, no podía dejar que Emilia ni nadie más leyera el contenido del libro. Subaru debería ser el único que experimentara el contenido del libro. Entonces aparece Chaula y dice: me han dicho que aquí hay un alboroto. ¿Ha pasado algo? Y Mia dice: Chaula, has venido. Mientras tanto, Chaula llegó a la biblioteca. Emilia y a Beatriz saludaron a Chaula y así comienzan a ponerse al día, ¿no? Chaula dice: hey, qué respuesta tan superficial por parte del gran maestro. Mira qué decir eso después de pasar un rato súper apasionado junto a mí. Beatriz dice: me interesa bastante lo que pasó entre Subaru y tú, pero ahora lo pospondré, supongo. Habla si has visto a Meili en algún sitio. De hecho, son buenas amigas, supongo. Chaula dice: ¿a la pequeña es tu número 2? Ahora que lo dices, hace tiempo que no la veo. No sé qué le pasó después del desayuno esta mañana. Chaula respondió mientras agitaba las manos y la cual después colocó contra sus mejillas y dijo: ¿qué le pasó a la número 2? Moviendo la cabeza. Al oír la pregunta de Chaula, Emilia bajó la mirada con inquietud. Emilia dice: a decir verdad, hemos encontrado un libro con el nombre de Meili en la biblioteca. Todavía no hemos mirado en él porque antes de hacerlo queríamos comprobar si ella estaba bien. Chaula dice: ya veo. Así que la número 2 ha muerto. Aunque es súper desagradable pensar en ello, se puede morir de muchas formas, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Emilia hace: Beatriz dice: oye, Chaula expresó su cruda opinión sobre la vida y la muerte. Chaula dice: entonces, ¿dónde está ese libro súper importante? Echando un vistazo adentro, quizás averigüe cómo y dónde murió la número 2. Subaru dice: ya, basta por tu parte, siempre hablando así. Chaula dice: por favor, no se súper enfade, gran maestro. No era mi intención ofender, pero realmente el libro está aquí, así que no deberíamos. Subaru dice: pues al menos no hasta que todos nos reunamos. La sugerencia de Chaula era extremadamente razonable para una mujer con semejante actitud. Naturalmente desconocía qué efectos tenían los libros de los difuntos en la gente después de leerlos. Al menos había 2 personas que ya lo habían experimentado. Seguramente valdría la pena intentar leerlo. Hasta ahora, los muertos que Natsuki Subaru había visto aquí eran personas con las que solo había tenido una relación superficial. Había una gran diferencia entre eso y Meili. Habían viajado juntos y etcétera, bla bla. Comienzan a indagar, ¿no? En sus pensamientos y recuerdos. Subaru dice: estaré bien, no te preocupes. Como Chaula dijo, seguramente soy la persona más indicada para hacerlo. Para este Subaru viajé con Meili, las palabras que había intercambiado con ella, las comidas a su lado para él. Ahora ella no era en absoluto esa clase de compañera de armas. No era más que una niña desconocida para él. No recibiría ningún trauma mental por ver su muerte. Eso pensó Natsuki Subaru. Detrás de Subaru, Emilia y Beatriz contenían la respiración. Chaula tenía las manos detrás de la cabeza, vigilando la decisión de Subaru con expresión despreocupada.
Bajo la atenta mirada de ellas tres, Zoro respiró hondo y puso la mano sobre la portada de grueso libro, cuyo aspecto exterior recordaba a un dinosaurio. Zoro dice, bien, vamos allá. Como si tratara de persuadirse a sí mismo para hacerlo, Zoro murmuró eso y abrió el libro. Entonces su conciencia tuvo Existía una mujer, una única mujer. No había nadie a su alrededor, ni hombres, ni mujeres, ni adultos, ni niños, ni ancianos, ni bebés. Nadie en absoluto. Sola en el muy oscuro y muy negro bosque, la mujer estaba totalmente sola. La mujer no era capaz de levantarse y caminar de pie, ni de hablar, ni de gritar para vivir. Para la mujer, todas estas cosas le eran tan desconocidas y distantes que se habían perdido en el olvido. Si no sabía hablar, no podía saber cómo lamentarse. Si no sabía andar, no podía saber cómo resistirse. Si no sabía vivir, no tendría por qué saber acerca de la muerte. Por lo tanto, la mujer no tuvo ninguna opción en absoluto más que ser llevada por los colmillos de una bestia, sin que el significado de la vida o de la muerte le llegara. La bestia tenía un cuerno en la frente, y esta horrible y atroz bestia asesina emanaba una feroz intención. La mujer no sabía por qué aquella bestia no le había aplastado la garganta con sus colmillos, y en cambio la había arrastrado por el cuello de la ropa hasta su guarida. Y el modo de ser de la mujer fue moldeado por las bestias. No conocía ninguna palabra, así que no sabía cómo lamentarse. No sabía andar, así que no sabía cómo resistirse. Sin embargo, ahora conocía una forma de vida. No creía que fuera a morir. La mujer siguió a las bestias asesinas y antes de darse cuenta se había convertido en la reina de las bestias que dominaban la región. Asaltaba a sus presas cuando quería, comía cuando sentía hambre, mataba cuando le apetecía, dormía cuando quería dormir, vivía de la manera que quería, mataba como quería, siendo criada entre la maternidad y la matanza. Los recuerdos de cómo solía ser ella se perdieron en el olvido. Se había convertido en algo parecido a la nada, algo que no necesitaba un símbolo ni siquiera. Creía que para bien o para mal, a este paso moriría solo como una de esas bestias. Y entonces escucho la voz que dice: esta bienvenida es mucho más cálida de lo que esperaba. Sin embargo, no es mi intención hacerte daño. Era una chica de negro, cubierta de una diablura que olía a sangre. Una simple acción de la mano de aquella chica de negro fue lo que despojó a la mujer que lideraba el grupo de bestias de todo lo que tenía. La sangre y la carne se desbordaron, la agonía abrazó el cielo y la sonrisa de la muchacha de negro comenzó a recubrirse con chorros de sangre. Sin saber hacer nada, la mujer, una vez más, acabó en una situación en la que no tenía nada. La chica dice: me han dicho que te lleve conmigo, por eso haré que me acompañe. La chica de negro se llevó la fuerza en la mujer que no tenía nada. La arrebataron el lugar donde había vivido durante mucho tiempo, las bestias con las que había pasado tanto tiempo y el lugar donde había sido ella misma. Pero a pesar de todo eso, la mujer seguía sin poder hacer nada. No conocía ninguna palabra, así que no sabía lamentarse. No sabía andar, así que no sabía cómo resistirse. Había perdido su método de supervivencia, así que esta vez quizás no tendría más remedio que morir. Y sigue la voz diciendo: llora, por el bien de esta encantadora dama, resiste, por el bien de esta encantadora dama, vive, por el bien de amar a esta encantadora dama. Eso hizo que se arrepintiera de no saber cómo resistirse. Y la mujer sigue hablando y dice: si dices que lo has perdido todo, lo has olvidado todo y te has separado de todo, entonces esta encantadora dama tendrá que disciplinarte, ¿no? Ese es el deber de una madre después de todo. Eso le hizo lamentar haber olvidado cómo vivir y su incapacidad para pensar en cómo morir. Debes dejar de estar bajo el completo control de esa persona, porque a diferencia de mí, por muchas vidas que tengas, estoy seguro de que serán insuficientes. Una vez que hubo recordado cómo hablar, cómo andar y cómo vivir, se reencontró repentinamente con la chica de negro. La chica de negro había mostrado a menudo su rostro a la mujer. Antes de que ella se diera cuenta, actuaba acompañando a la chica de negro mucho más que antes. Y así se comienzan a juntar más con Elsa, ¿no? Y a hacer misiones juntas. Me recordó cuando la arrojaron al agua caliente antes de conocer a madre por primera vez. Estando la mujer cubierta de sangre, barro y suciedad. La desesperada chica de negro la limpió descuidadamente de la mugre inamovible. O tal vez esa había sido la última sensación de libertad que había sentido la mujer. La intención de madre dejaba claro que quería que la mujer se alineara con la chica de negro. Madre es otra persona, pues no. La chica de negro era normalmente fuerte. Su forma de matar era excelente. Sabía más cómo matar que cómo vivir. Todo lo demás, excepto eso, era ajeno a ella. La voz sigue hablando y dice: está aquí. Bueno,
Es mejor dejártelo a ti. Era indisciplinada, no era estricta. Era una compañera que daba bastantes problemas. No podía apartar los ojos de su compañera. No era fiel a madre. Tenía libertad no solo en cómo mataba, sino también en cómo vivía. Había visto el infierno, había visto pesadillas, había visto el mal. Durante toda su vida la mujer pensó que nunca olvidaría el horror. Mientras ayudaba, acompañaba y estuvo junto a esa chica de negro indisciplinada. Sintió como si lo que estaba grabado en ella fuera a desaparecer, pero Adla dice: Elsa murió, había muerto. Se había convertido en cenizas y había muerto. Había muerto, se convirtió en cenizas y murió. Le clavaron una lanza en el vientre, perdió ambos brazos desde los hombros y también la vio con el cuello roto. También soportó el entrenamiento de madre, también soportó el infierno, las pesadillas y el horror. Sin embargo, Elsa había muerto. Sola en el interior de una habitación oscura, la mujer se cuestionaba sobre el vacío que la rodeaba. Odio. ¿Qué se siente con odio? Tristeza. ¿Qué se siente con tristeza? No sabía cómo lamentarse, no sabía cómo resistir, no conocía el valor de la vida, ni siquiera el de la suya propia. Así fue desde el principio, antes de que Elsa muriera, antes de que pudiera reconocer que la chica de negro era Elsa, antes de conocer a madre, antes de empezar su entrenamiento, antes de que su manada de bestias fuera destruida por la chica de negro, antes de que ella empezara a dirigir la manada de bestias, antes de que su vida fuera salvada por el capricho de una bestia. Desde el momento que había sido arrancada de quienes se suponía que eran sus verdaderos padres, la mujer había sido un producto defectuoso. La mujer quedó viviendo a la deriva. Cuando era una bestia, había imitado su modo de vida. Después de ser entrenada por madre, hizo exactamente lo que ella le dijo que hiciera, e incluso después de que empezara a pasar tiempo con esa, imitó su forma de hablar, la había imitado. Desde el principio esta mujer había sido ese tipo de criatura, una criatura humanoide que imitaba a las personas. Matar al bastardo. Se preguntó si eso era lo que estaba pensando. Perseguirlo. Se preguntó si estaba pensando en eso de esa manera. Quería imitar a alguien que había asesinado a Elsa. Quería saber con precisión qué hacer con respecto a la muerte de Elsa. Mientras guardaba las apariencias en el exterior, la mujer seguía existiendo para los deseos de quienes la rodeaban. Deseaba un cambio. Si los acontecimientos cambiaban, la situación cambiaba, podría llegar a una respuesta. Eso, o quizás madre quiera que yo muera. Ella lo odiaba. Odiaba terminar ahí, terminar aquí, lo odiaba. Al menos quería saber la respuesta de lo que debía hacer, ahora que Elsa había sido asesinada. Escucha una voz que dice: anda, tú también viniste. Por la noche, en la biblioteca del interior de la Torre de Arena, en el lugar donde estaban los libros de los difuntos, una voz llegó desde atrás de ella. Detrás de ella había un joven de pelo negro que le resultaba familiar y el que conocía bien. Su corazón dio un vuelco en ese instante. Ella misma se dio cuenta de que en el fondo tenía miedo. Si él le preguntaba por qué estaba allí, ella no podía responder a preguntas como ¿de quién era el libro que ella buscaba por su cuenta para haber venido aquí en secreto? El joven dice: solo querías buscar un libro, aunque debería haber pedido ayuda a los demás. No soportaba la sensación de inquietud. El joven estaba diciendo con una sonrisa y una inclinación de cabeza. Ocultó sus latidos exaltados, fingiendo como siempre. El joven dice: no te quedes despierta hasta muy tarde. Mientras se lo decían, ella salió de la biblioteca, se alejó lentamente, luego aceleró el paso y al final echó a correr. Él vio lo que ella había estado haciendo, supo lo que había estado haciendo, se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Mordiéndose las uñas y frunciendo el ceño, la mujer se puso en cuclillas y calmó su respiración. No deseaban que la vieran, no deseaba que se supiera, no deseaba llamar la atención, pero ella la había abandonado todo. La mujer comprendió por qué había venido hasta aquí, y era una razón de peso para cambiar todo lo que conocía y empezar de nuevo, abandonando absolutamente todo. El impulso controló su cabeza. Mientras dejaba que sus emociones reprimidas hicieran rechinar sus muelas, la mujer se dio la vuelta. Volviéndose por donde acababa de correr, sus piernas se relajaron gradualmente hasta caminar lentamente, finalmente caminando tan suave que el sonido de sus pasos era imperceptible. Al regresar a la biblioteca donde estaban los libros de los difuntos, de espaldas a ella, el joven de pelo negro estaba sentado en el suelo. Con tal cantidad de libros esparcidos por el suelo, ¿habría encontrado ya el libro de los difuntos que buscaba? El mero hecho de pensar esto hizo que sintiera celos, pero antes de que él se fijara en ella, definitivamente tenía que. El joven dice: eres tan superficial. Dejándose dominar por sentimientos de desesperación, lo único que tenía ante sus ojos era el pelo negro de la nuca del joven. Se suponía que había vuelto sin hacer sonido alguno, conteniendo la respiración. Era cierto que no le llegaba a la suela del zapato a Elsa, pero aún así, la mujer podía al menos silenciar sus pasos. Entonces, ¿cómo se había enterado? Todos sus pensamientos se volvieron confusos. A pesar de que ella acababa de regresar silenciando sus pasos, él de espaldas había visto a través de ella. No importaba, la mujer había sido atraída por el joven. También debía tenerlo en cuenta. Con una tímida sonrisa y ladeando en la cabeza,
llenó la cabeza, Okuyusu se soltaba un latido, fingiendo como siempre. El joven dice, no trates de hacerme la pelota. Era repugnante, nadie querría que le hicieras eso. Él interrumpió los pensamientos de ella y la hizo seguir en silencio. Se quedó pensativa con los pensamientos dándole vueltas. ¿Qué es lo que trataba de decir el joven de pelo negro? El joven dice, no pongas esa cara serena, muñequita sumisa. ¿Vas a ignorar el deseo que hay en lo más profundo de tu propio corazón? ¿Por qué le empezaba a ella tanto oírle decir eso? El joven dice, dedícate a escuchar tu deseo. Si lo haces, te verás a ti misma un poco más. Y cuando te veas un poco más, sabrás lo que quieres hacer. Quería saber qué quería hacer, verse a sí misma. Lo que quería hacer, lo que deseaba, eso era. El joven sigue hablando y dice, esa cara que estás poniendo ahora, sí que está bien. Es profunda y tiene muchos matices. Cuando se dio cuenta, el joven de pelo negro se había dado la vuelta y estaba de pie justo delante de la mujer. La mano del joven agarró una de las trenzas colgantes de la mujer y la miró con unos ojos horribles que albergaban un placer pervertido. Ella era incapaz de apartar la vista de esas pupilas oscuras que tenía delante. El joven sigue hablando y dice, si entiendes tu deseo y empiezas a saber quién eres realmente, entonces empezarás a actuar más como tú misma. Me aseguraré de recordar tus aburridas preocupaciones y angustias. Decidiendo egoístamente lo que otra persona deseaba, el joven declaró eso mientras se llevaba las puntas del pelo de la mujer a los labios. Esto llenó de pavor el corazón de la mujer. Sin embargo, un ligero dolor le quemaba el pecho. El joven dice, me aseguraré de recordarlas. Si ella comprendiera sus propios deseos, si ella llegase a ver quién era realmente, ¿podría la mujer parecerse más a sí misma, a lo que debía ser? Y la mujer dice, ¿qué tan en serio debo tomar lo que hablamos anoche? Supongo. Había salido el sol. Ella había terminado de desayunar, y antes de que fueran a llevar a cabo su siguiente acción en la torre, se puso en contacto con el joven de pelo negro. Ella había pensado tanto en ello que no pudo dormir. Pensó, pero por más que lo hizo, no pudo llegar a una respuesta. El joven saludó a la mujer por la mañana como si su actitud anoche nunca hubiera ocurrido. Por eso, ella tuvo que llamarlo para crear una oportunidad de hablar con él. Incapaz de controlar sus inquietos sentimientos como mínimo, necesitaba llevarlo a un lugar donde nadie más pudiera oír. El joven dice, aquí no, cambiemos de lugar. Esa fue la sugerencia del joven. Cambiaron de sitio. Cuando entraron en la habitación, ella quiso interrogarle sobre el significado de sus palabras de la noche anterior. Ahora que lo pensaba, anoche en la biblioteca el joven dijo algo sobre su intención de hablar con todos los demás. El joven dice, lo siento. Cuando le susurraron esas palabras al oído, su ligero cuerpo fue empujado hacia el suelo. Se cayó, se golpeó la espalda contra el suelo, pero fue incapaz de gritar. Justo cuando su campo de visión parpadeaba así, vio la cara del joven que se le echaba encima. La sonrisa de su cara era lo más asquerosamente diabólico que había visto nunca. El joven dice, preguntar eso directamente va contra las reglas. Su cuello fue agarrado con muchísima fuerza, su boca se abría y cerraba, pero no llegaba nada de ese aire tan importante para su cuerpo. Retorciéndose, luchando, clavó las uñas en las manos que agarraban su cuello. Desesperada, pataleó caóticamente. No podía moverse ni empujarlo, pero si ella fuera Elsa, podría lidiar con él. Así es, amigos. La están ahorcando a Meili. El joven dice, esta vez fue una derrota por romper las reglas, pero espero que actúes con más audacia la próxima vez. Hazlo lo mejor que puedas, como siempre has hecho. Ella no entendía a qué se refería, de qué estaba hablando, qué decía, qué le estaba diciendo. El joven comienza a hablar y decir, vaya, esto va a ser muy interesante, el misterio del asesinato de Natsuki Subaru. Meili en su mente dice, me está matando, estoy sufriendo la conciencia, me va a matar. Al final puede hacer algo, moriré asesinada. Cuando estaba cazando en ese bosque, ¿qué hice? Me mataron, sin embargo, incapaz de hacer nada. Moriré asesinada. Era divertido, asesinada, fue agradable. Morir asesinada, como si fuera parte de un juego infantil. Morir asesinada. Te mataré. Y Subaru se... ¡Ta! Lo que tenía en las manos se le cayó y vio el mundo dar vueltas en círculos. Respiró adolorido, sus pulmones sufrían un espasmo de pánico mientras respiraba con dificultad. Y una voz se escucha y dice, hey, Subaru. La chica de pelo plateado corrió hacia quien gemía de dolor por el doloroso choque. La siguió una chica de pelo claro. Ambas se acercaron y la enderezaron al mismo tiempo agarrándolo de los hombros. Subaru dice, yo soy, ¿qué acabo de, cómo qué? Respira hondo, le dicen a Subaru. No necesito forzarte a hablar, supongo. Emilia, no toques ese libro bajo ninguna circunstancia, de hecho. Sus ojos daban vueltas y la espuma brotaba a las comisuras de los labios mientras la niña Beatriz la llamaba desesperadamente. Beatriz llamó a la chica de pelo plateado Emilia, que estaba alcanzando el libro. Una vez más, Emilia sintió y retiró su mano después de todo. Emilia dice, pero Beatriz, Subaru luce raro, este libro es... Beatriz dice, precisamente por eso sería problemático que Emilia acabara en el mismo estado, supongo. Seguramente acabó sumergiéndose demasiado. De hecho, está hablando de manera confusa, supongo.
Al oír el análisis de Beatriz, las mejillas de Emilia se endurecieron y tragó saliva. Acto seguido se acercó rápidamente, se aferró a su mejilla y con sus propios ojos ella enfrentó los ojos de él. Emilia dice: Subaru, recuerda, ¿estás bien? Eres Natsuki Subaru, mi caballero. No tienes ni idea del mundo y eres más pobre que nadie. Te llevas bien con todo el mundo y eres... Emilia empezó a rebuscar en sus recuerdos, tratando a reducir desesperadamente todo lo que oía. Mientras la oía decir todo eso, Subaru empezó a recordarse a sí mismo. Subaru dice: Emilia, Beatriz, soy yo, ¿verdad? Yo no soy ella, soy yo, sin Elsa, esto. Emilia dice: lo estás haciendo bien, mantén la calma, todo va bien. Despacio, ¿de acuerdo? Beatriz dice: como una astilla arranca lentamente esos recuerdos alojados de hecho, y entonces podrás volver a ser el Subaru de siempre, supongo. Subaru dice: Emilia y Beatriz hablaron con Subaru. Julius dice: Emilia-sama, mis disculpas por hacerla esperar. Me enteré de camino por la señorita Ran. Ekiona dice: ¿es verdad que encontraste un libro con el nombre de esa chica? Y entonces llegó Julius, que subió corriendo por las escaleras. Julius y Ekiona llegaron. Luego Ran, que estaba al final del grupo, se puso al día. Se mencionó el nombre del ausente Meili. A esas tres personas, Emilia y Beatriz, empezaron a explicar la situación actual. Chaula estaba en silencio. Chaula miraba en silencio, libro que yacía en sus pies y que le era indiferente. Entre cerró sus oscuros ojos, no había ni un atisbo de emoción en que ella mirara. Simplemente estaba en silencio, mirando silenciosamente. Y así, amigos, Subaru sigue confundido, atormentado por los recuerdos de Meili. Emilia dice: Subaru, y Beatriz también dice: Subaru, ¿estás bien? Ellas estaban preocupados por Subaru. Subaru hace poco había experimentado el sentimiento y la presión en su cuello de ser asfixiada, o asfixiada porque había experimentado a Meili, ¿no? Había experimentado ser Meili y cómo él mismo la había asesinado. Ekiona pregunta qué le pasa y qué es lo que vio. Subaru estaba en silencio. Las chicas dicen que hay que tomárselo con calma. Ekiona insiste que contara qué había pasado y el paradero de Meili. A Subaru le pregunta que en dónde estaba, ¿no? ¿Qué es lo que había visto? Subaru responde que sí, que él vio los recuerdos de Meili. Todos estaban atónitos ante la respuesta de Subaru, ¿no? Había un corto silencio. Pues sí, Subaru con esas palabras confirmó que era la Meili que conocían. Subaru la había confirmado muy bien. Las chicas apoyaron a Subaru, que estaba confuso, y Beatriz acarició la cabeza de Subaru. Beatriz dijo a Subaru que se relajara, que no era su culpa, cuando en realidad fue culpa de Natsuki Subaru el por qué Meili había muerto. Nadie más lo sabía, solamente Subaru. Julius le pregunta a Ran qué opina de la situación. Ran menciona que nadie más querría comprobar el libro. Julius menciona que tal vez él podría. Ran dice que es peligroso y que el estado actual de Julius es igual de malo que el de Subaru. Todos hablaban sobre la posibilidad si leer más libros afectaba a las personas, tal vez. Todos pensaron. Emilia dice: debemos buscar a Meili, ya, o al menos encontrar su cuerpo. ¿Qué sentido tendría eso? Entonces todos comienzan a hablar y planificar y sobre que deberían dividirse en grupos y buscar, ¿no? Ran dice que va a ver si Ren está segura. Ran se dirige a la sala verde. Julius dice: Subaru, puede que sea cruel preguntarte, pero ¿qué viste en los últimos momentos de Meili? Subaru duda en responder y en su mente pensaba que estaba siendo cómplice de otro Natsuki Subaru. Ekiona también pregunta lo mismo. Subaru estaba en silencio. Subaru en su mente se preguntaba a sí mismo que tal vez ellos ya lo sabían. Se sentía presionado, paranoico. Tal vez le preguntaban porque ya lo sabían, pensó Subaru. Todos quedaron mirando a Subaru. Querían saber el paradero de Meili. ¿Qué es lo que diría Subaru? Subaru dice: bueno, no vi hasta el punto en que murió, pero sé que está en esta torre. Ekiona dice: ¿te quedan fuerzas para volver a leer el libro y llegar hasta el final? Beatriz se molesta mucho con Ekiona. Ese es su nombre, Ekiona. Beatriz se opone firmemente. Emilia tampoco estaba de acuerdo. Solo decía que debían apurarse para buscar a Meili. Todos comienzan a pensar cómo o dónde podría haber ido Meili. Chaula también estaba ahí y comienza a hablar con ellos, ¿no? Y descarta que haya salido de la torre, porque menciona lo siguiente: si Meili hubiera salido, no, ella se hubiera convertido en una killing machine, es decir, una asesina, no, una máquina asesina. Y que como eso no pasó, pues ella está en la torre. Ojo con este dato, que si alguien sale, Chaula entra en modo asesina. Chaula era cruel con sus palabras. Ella dice que solo es apegada al gran maestro. A los demás no les importa Chaula. Todos comienzan a buscar. Beatriz se queda con Subaru. Chaula también estaba con ellos, pero Subaru le dice que ayude.
a los demás. Subaru en su mente, la mente de Subaru era un desastre, pues no. Pensaba que sus muertes anteriores tal vez era un complot de Natsuki Subaru, su otro yo. Beatriz estaba preocupado por Subaru mientras le acariciaba la cabeza. Subaru se sentía horrible, ya que ese cariño no era para él en realidad, no era para Subaru, sino ese cariño estaba dirigido hacia Natsuki Subaru, el otro Subaru. Emilia y Beatriz lo apoyaban, lo querían, pero este Subaru solo era un desconocido, un impostor. Aunque sabía que las reacciones de Beatriz y Emilia eran reales, honestas y genuinas, aún así se sentía fatal. Subaru pensaba por qué Natsuki Subaru era alguien cruel, porque estaba involucrado en la muerte de Elsa, por qué todos lo querían, por qué mató a Meili con una mirada de mierda sonriente todo. En eso Subaru no comprendía, hasta que se le vino un pensamiento a su mente, y en eso mira el tomo negro en sus manos. Entonces comprendió. Tal vez esta era la respuesta a sus preguntas. Capítulo 48. Asesinar se convierte en hábito. Beatriz seguía acurrucada a Subaru, ¿no? Mientras él divagaba en sus pensamientos, Subaru llegó a la conclusión que tendría todas las respuestas si leía el libro de los difuntos de los demás. Así es, amigo, este Subaru está desquiciado. Beatriz, preocupada por un Subaru distraído y con expresión rara, le sugiere que vayan a descansar a otro lugar, a la sala verde. En eso Beatriz le agarra del hombro amablemente a Subaru. Subaru piensa, oh, qué mano tan pequeña. ¿Qué pasaría si la agarro y la aviento fuertemente contra el suelo? Se le escapa de su boca decir eso, ¿no? Qué pequeña. Beatriz se molesta y le dice que eso es lo que hace linda a Betty. Subaru está desquiciado. Subaru pensó en que tal vez conocía a todos los demás y sobre todo a Natsuki Subaru si mataba a los demás y leía el libro de la muerte. Pensó que esa era la respuesta para conocer todas las respuestas. Subaru piensa y piensa y en ese instante piensa en matar a Beatriz y escucha en su cabeza una voz dulce que dice, como lo que me hiciste a mí. Así es, amigo. Subaru escucha una voz en su cabeza. Esta voz era la voz de la niña muerta burlándose de Subaru. Y así Beatriz comenzó a acomodar el libro de Meili en la biblioteca, ¿no? Mientras estaba de espaldas y acomodaba el libro hacia un lugar un poquito alejado, Subaru miraba la espalda de Beatriz. Subaru buscaba una forma horrible y realista de matarla. En su mente se escuchó la voz de la niña decir, ¿así que quieres matarlos? Para saber si son de fiar o no, Onisan. Qué retorcido eres, ¿eh? Basta de excusas. Dime, ¿qué es lo que harás? Subaru pensó que sería fácil matar a Beatriz mientras escuchaba las palabras de la niña en su cabeza. Meili dice, ¿y qué me dice de la Onisan media bruja? Subaru pensó, con Emilia sería muy fácil, sería pan comido matarla. La otra vez le agarré del cuello y ella era muy inocente. Podría romper ese hermoso y frágil cuello. Meili dice, y se ríe. Meili le dice, en la mente de Subaru es todo esto, ojo. Meili le dice a Subaru, después de todo, esa es tu especialidad, ¿no? Subaru sigue hablando mentalmente con Meili y se dice, Ran es grosera, pero también alguien fácil de matar seguro, y Tirona también. Todos son chicas débiles después de todo. Julius, pensó Subaru. El único obstáculo era Julius, ya que él es un hombre, igual que Subaru. Atacarlo de frente sería suicida, seguía pensando Subaru. Y sería el mayor reto, por lo tanto, debería ser el primero en caer, pensó Subaru. Y así los amigos de Subaru y Beatriz se van a la sala verde. Subaru pensó en Patrache y cómo la había salvado. Meili en su mente le dice a Subaru, tal vez si supiera que no eres el Natsuki Subaru que conoce, ¿crees que te habría salvado? ¿Crees que había arriesgado su vida por ti? ¿De verdad lo crees? En eso Beatriz coge la mano de Subaru y con muecas dice, tienes muchas heridas. Subaru estaba nervioso, su corazón latió mil. Nervioso que Beatriz supiera algo, y la voz de Mei le dice, Onisan, ¿qué vas a hacer? ¿No deberías empezar ya? Beatriz dice, parece que has vuelto a arañarte. Qué mal hábito tienen, supongo, Subaru. Así, parecía como que Beatriz estaba acostumbrada a eso, pensó Subaru confuso. Beatriz empezó a curar a Subaru. Subaru se sorprendió por la magia. Por ver esto, todo rastro de hostilidad que sentía Subaru hacia Beatriz desapareció. Las heridas físicas desaparecían, como a su vez su humanidad era restaurada. Meili dice, qué aburrido. Subaru piensa en una frase sobre lo de asesinar se vuelve un hábito. Capítulo 49. A ti, el defectuoso. La sala verde hacía efecto y Subaru quedaba sorprendido. Subaru reflexionaba lo que casi hizo. Ojo que, si bien las heridas de Subaru han sido curados por Beatriz y aparte de Beatriz la sala verde, no era por completo, ya que sus heridas eran profundas. Subaru reflexionaba lo que casi hizo. La voz de Meili decía,
Con lo que me había esforzado con ese mensaje. Cielos, santos cielos, Onisan es horrible. Mella dice, menos mal, Beatriz borró la evidencia, ¿no? Subaru impactado por las palabras de la niña en su mente. Las palabras de la niña le molestaban mucho, pero sobre todo le tocaban profundamente dentro de su ser. Subaru pensó que tal vez era el espíritu de la niña, que había poseído su cuerpo para atormentarlo. La voz era molesta. May dice, Beatriz ya se fue, ¿no? ¿Por qué no te deshaces de la chica dormilona? Subaru hace, maldición. May dice, no pongas esa cara, es adorable. Pensó en Ren, obviamente, ¿no? Aunque no tenía ningún recuerdo de ella, ¿quién era ella?, pensó Subaru. Y ante la sugerencia de Meili, Subaru comenzó a pensar, ¿quién es ella? Todos vinieron a la torre para ayudarla, ¿verdad? Tal vez deba matarla, pensó Subaru. Sería muy fácil, pensó Subaru. Subaru pensó en el orden correcto para matar a las personas. Julius era el primero, Meili era el segundo, Chaula la tercera, luego era Ran, luego Kidona, luego Beatriz y luego Ren. Ya que debería matar primero al más fuerte, que era Julius, ¿no? Si no, todos descubrirían a este Subaru. May dice, si no lo haces, perderás la oportunidad. Eso también estaba dentro de tus planes, Natsuki Subaru, pensó Subaru. O sea, mientras Subaru se veía en esta situación desesperada, pensó que todo era un complot de Natsuki Subaru. O sea, de mí, pero de su otra versión. Subaru en el otro brazo tenía grabado, ¿quién eres? Poco a poco las heridas eran sanadas. Eran profundas. Subaru pensó que tenía suerte de que el cadáver de Meili no fue encontrado. Luego una noche, en la cena, el ambiente era tenso, ¿no? Recapitulaban todo lo sucedido. Emil le preguntó a Rey si había visto a Meili. Él había dicho que no la vio. O sea, ya todos estaban reunidos comiendo y contando lo que habían hecho, ¿no? Cuando se dividieron para buscar el cuerpo. Emil le preguntó a Rey, pero dijo que no la vio. Y que Yana menciona que deberían centrarse en conquistar la torre, que eso sería la mejor opción, porque ya es muy tarde para Meili. Emilia obviamente se enoja, y Kiona menciona que los suministros están acabando. Yuji dice que no hay por qué discutir. Además, en ese momento Kiona se sincera más. Dice, la razón de Kiona es simple. Julius menciona, ¿no? Él menciona que el apuro es que ella ha estado consumiendo su OG desde hace mucho, o sea, el OG de Anastasia. Pues no recuerden que Kiona está en el cuerpo de Anastasia, pero no porque lo haya querido hacer, sino porque por los eventos del arco 5. Por eso era el apuro. El secreto de Kiona fue revelado por Julius. Kiona se encogió de hombros y hizo... Ella pide a Beatriz que lo confirme. Beatriz confirma que sí puede realizar el cuerpo. Y así hablan sobre las prioridades. Mil dice a Subaru si está de acuerdo. Él dice, supongo que sí. Emilia dice que Subaru debe ser el más preocupado por Mei, porque leyó el libro. Todos miraban a Subaru. Zoro dice, realmente estoy preocupado. Estoy seguro que Meili hubiera querido que siguiéramos. Y después cayó la noche, ¿no? Todos se reunieron en una habitación para más seguridad, es decir, todos se juntan. E improvisaron una separación de hombres y chicas, ¿no? Zoro se quedó obviamente en la sala verde. Él insistió. La excusa de Subaru fue que como tenía heridas, debía estar en la sala verde para curarse. Entonces Subaru se levanta. Meili dice, creo que Meili se hubiera querido que siguiéramos. Menudo actor eres, Onisan. Solo es sarcasmo, no te enojes. Te elogio porque realmente es lo que pienso. Meili seguía diciendo, ¿entonces matarás a la chica de pelo azul? Zoro dice, no, aún no es su turno. Zoro se levanta y se movía de forma sigilosa. Su objetivo era deshacerse del cuerpo de Meili. Aquí Subaru se dirige hacia donde es que escondió el cuerpo, no tan a sus pasos. Se dirige hacia el cuerpo de Meili. Subaru se sorprendió. No encontró el cuerpo donde lo escondió. Y exclamó, ¿qué? Subaru exclamó, pero sí, aquí lo dejé, estoy seguro, dijo Subaru. Una voz se escucha y dice, ¿qué estás buscando escondidos, Basuru? Subaru se puso pálido. Era Ran. Con los brazos cruzados, Ran exclamó, o tal vez debería llamarte farsante Natsuki Subaru. Un Natsuki Subaru defectuoso, así es. Ran le dice que él es un Natsuki Subaru defectuoso. Al escuchar esas palabras, el corazón de Subaru se congeló. Ran lo miraba con frialdad y furia y exclamó, ¿qué pasa? ¿Estás tan alterado? Te hice una pregunta. ¿Tú que te haces pasar por Basuru? Respóndeme de una vez. Y Subaru dice, yo solo estoy... Ran dice, ¿estoy qué? Subaru entra en pánico, pensó, ¿acaso me han tenido una trampa? La conversación de la cena, todo fue un engaño, era una trampa. Ran dice, impostor, así que no tienes nada que decir en tu defensa. Supongo que eso habla por sí solo. No te preparaste lo suficiente para disfrazarte de él. Fuiste negligente. Subaru se movió el labio, sangre, y pensó que él era un barato impostor. Subaru en ese momento dejó de temblar.
Y mientras divagaba en sus pensamientos, tenía una intención asesina, ¿no? Esta intención asesina prendió y se apoderó de todo su cuerpo. Mientras Ran le reprochaba de su comportamiento antinatural y evidente que es prestándole atención, Subaru enojado dice: ¿crees que puedes acusarme solo porque no digo ni respondo nada? Un impostor. Me estás acusando falsamente. Oye, tú. ¿Quién demonios te crees que eres? Ran dice: aunque falsas acusaciones, Subaru comienza a dramatizar y habla sobre que hay de mal en deambular en una noche y más excusas, ¿no? Ran dice: ¿de verdad crees que nadie ha visto nada? Subaru empieza a pensar ante esas palabras. ¿A qué se refiere? Ver que el cuerpo de Minnie su mente era un desastre. Ran menciona que aunque nadie viera, ella lo estuvo haciendo a través de la dragona. Obviamente, Ran se refiere a su poder de la clarividencia, ¿no? Recordemos que Ran puede ver, tiene un poder de la clarividencia que puede ver a través de las criaturas, ¿no? El lugar, hacia a través de sus ojos. Recordemos, pero Subaru no sabe esto. Entonces, Ran dice que ella estuvo viendo a través de la dragona y era obvio su extraño comportamiento. Ran pone sus dedos en sus labios y hace un extraño gesto como de silencio. Subaru responde: ¿qué demonios está diciendo? No entiendo. Pero de pronto recuerda que ese gesto él lo hizo con Patrache. Sí es, amigos. Ran estuvo viendo a través de Patrache cuando Subaru observaba a Ran en la sala verde y hizo su brazo de silencio. Obviamente Subaru no sabe las habilidades de Ran, pues no es más. Y Ran menciona: necesitas estudiarle más a Natsuki Subaru, tú defectuoso. En este momento Subaru consideró en matar a Ran. Y Meiji le dice en su cabeza: esa Onesan seguramente está desequilibrada a la izquierda. Golpéala a la izquierda, estámpala contra la pared. Y así Subaru se lanza hacia su oponente. Ran dice: de que haces un palabras y recurres a la violencia, Qué aburrido. ¿De verdad pensaste que la frágil y pobrecita Ran desafiaría sola a un hombre salvaje? Ran decía esto con una mirada de lástima. Subaru oyó un crujido y de pronto su pie es congelado. No puede ser esto. Es magia, dijo Subaru. En un parpadeo se formó una jaula de hielo. Así es, amigo, este era el poder de Emilia. Parecía Ran empeñada de Emilia, pues, ¿no? Y Emilia exclamó: ojalá Ran se hubiera equivocado, dijo Emilia con una mirada triste. Ran exclama: eres un pésimo actor que pacotilla, le dijo a Subaru. Al lado de Ran estaba Emilia. Y dice a Subaru: ¿qué intentas hacer? ¿No deberías descansar a estas horas?, decía Emilia a Subaru. Ran dice: Emilia-sama, es inútil preguntarles, no creo que ese sea Basu. Emilia dice: Subaru. Ran dice: es solo una falsificación inferior con su apariencia. Ran habla sobre que no tiene rasguños de las Emilia y la agradece, pero que sí, con un poco de dolor, tal vez ese Subaru pueda decir lo que ellos quieren saber, ¿no? O sea, Ran sugiere que hay que torturarlo. Subaru dice: dolor, torturarme, necesitas conocimiento avanzado en eso. Oye, Emilia dice: espera, no dejaré que le hagas daño. Ran dice: Emilia-sama, ¿acaso no estaba de acuerdo con el plan? Y discute con Emilia sobre el plan, ¿no? Y que debería estar de acuerdo. Ran habla con Emilia sobre Pistela, que tal vez este Subaru es un impostor. Y también habla sobre los arzobispos que podían tomar la forma completamente de las personas, ¿no? Sobre el arzobispo de pecado. Ran habla sobre esa posibilidad. Subaru piensa sobre su ser original, ¿no? Mientras ellas hablaban y comienza a atormentarse. Emilia y Ran discutían mientras Subaru se ahogaba en su angustia y su estómago daba vueltas. Ran dice: necesito hacerla hablar, Emilia-sama, para saber el paradero de Meili, el verdadero Basuru. Subaru quedó impactado ante esas palabras. ¿El paradero de Meili? ¿El cuerpo? Subaru no entendió. Al parecer, no habían encontrado el cuerpo de Meili. Tenía la esperanza de que Ran se haya equivocado. Subaru, dinos qué es lo que pasa. Subaru pensó un momento. ¿Y quién rayos movió el cuerpo? ¿Por qué actúas tan sospechoso? Gritó: ¡tengo amnesia! Ran exclamó: ¿qué? Las chicas se sorprendieron ante tales palabras y quedaron atónitas. Ran dice: así que sigues haciéndote el tonto. Ran pensó que era una mentira desesperada de esta falsificación de Natsuki Subaru. Ella estaba furiosa. Ram, escuchemos lo que tiene que decir Subaru. Estoy segura que todo tiene que tener una explicación. ¿Verdad, Subaru? Ran chasquea los dientes. Molesta. Ran dice: ¿y qué hay de Ren? Y aparta a Emilia. Ran encara a Subaru, se dirige hacia él toda emputada. Le dice: atrévete a decir eso que cuidaste a Ren, con su varita activando el poder, ¿no? En la punta de la nariz que se dirigía hacia Subaru. Espera, Ram, no lo hagas. Subaru fue impactado en la jaula. ¡Fah! Con el poder. Y su conciencia se apagó. Tuvo un lapso de pérdida de conciencia Subaru. Bueno, amigos, Subaru había tenido una pérdida de conciencia, un lapso, ¿no? Y la historia nos narra después de ese lapso.
La conciencia de Subaru se había parado. Subaru despertó con dolor. El hombro de Subaru se había dislocado. Subaru observó y se dio cuenta que la habitación donde ocultó a Meili, el mismo lugar donde se había perdido la conciencia antes, donde había tenido el lapso, Subaru había salido de la jaula, estaba fuera de la jaula. Subaru se dio cuenta que tal vez salió dislocándose el hombro. O sea, Subaru después del lapso de tiempo, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que ya estaba fuera de la jaula y que ese era el mismo lugar, ¿no?, donde ya estaba buscando Meili y toda la vaina. Subaru no veía a Rad ni a Emilia y pensó que la última vez estuvieron por pelearse. Y así Subaru comenzó a buscar por la habitación, ¿no? Buscaba pistas y toda la vaina, cuando de repente lo vio. En las paredes estaba escrito: Natsuki Subaru estuvo aquí. Aquellas escrituras se repetían como si un demente lo hubiera escrito. Estaba por todas las paredes, por todos lados. Entonces se escuchó una voz que dijo: Oye, ¿qué mierda es esto? Dijo una voz: ¿qué demonio? Solo estaba en guardia. Era un hombre de color rojo, preguntándole a Subaru por qué estaba solo sin su grupo. De repente ese hombre seguía caminando hacia él. Capítulo 51, la Torre de los Vivos. Y no entendía, estaba tembloroso por el hombre que le hablaba. Recordemos que Rei es un personaje muy poderoso, ¿no? Y tiene un aura, esa intención que transmite, esa presión abrumadora, toda la vaina. Zoro se comenzó a preguntar por qué el hombre está aquí. No se suponía que no podía ni debía bajar. ¿Por qué estaba en esta sala? Zoro estaba encogido, ¿no? Y el hombre le hablaba así, la típica personalidad de Rei, ¿no? Y dice: oye, ¿acaso tu boca no funciona? Oye, tú, dijo Rei. Zoro le dice: ¿tu parche no estaba en el ojo izquierdo? ¿Por qué está en el derecho? El hombre dice: y exclama: es solo un capricho, ambos ojos funcionan bien, dijo Rei. Oye, tú, ¿qué pasó? Y tu hombro está dislocado, ¿qué pasó? Dijo Rei. Rei habla de Emilia, ¿no? Y la jaula, diciendo que si se peleó con sus amigos. Se comienza a reír, ¿no? Y porque su hombro estaba dislocado, ¿no? Se comienza a reír Rei y a burlarse, ¿no? Rei se fue dejando a Subaru, ¿no? Es decir, Subaru se preguntaba cómo es que había sabido que hubo una peleita y todo eso, y que sus amigos estaban lejos. A lo que Rei clamó que era muy fácil saberlo por lo de la jaula, no por el poder, porque sabía que mío sabe tanta vaina. Rei de mala lana le acomoda el hombro a Subaru, ¿no? Se lo acomoda y Subaru después Rei le llega a la situación y se va. Subaru le preguntaba mientras digo: oye, espera un momento, ¿no dijiste que no podía salir del piso? ¿Qué caminas por aquí como si nada? Rei dice: nunca dije que no podía salir, al menos hasta ahora. Rei habla de querer irse de la torre, mencionando también que dónde están sus compañeros, ¿no? Subaru dice: espera un momento, ¿y las pruebas? Rei dice: eso es tu problema, no mío. Rei era grosero, no respondiendo y algo desinteresado, bueno, muy desinteresado. Rei dice: llegaron. Rei avanza entonces y se detiene. Aparecieron muchas mabestias. Rei pregunta: ¿qué clase de mabestias son? Subaru dice que no tiene ni idea. Subaru dice: Julius. Así es. Julius estaba peleando. Subaru no había encontrado un sobreviviente, pero encontró a Julius. Esto, aunque desesperanzador, le había puesto un poco feliz no encontrar un sobreviviente. Recordemos que Subaru había tenido un lapso de pérdida de conciencia, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasado. Y como no había nadie mientras Rei bajó y toda la vaina, entonces estaba feliz de ver a Julius. Subaru pensó que si Julius moría, aparecería en el libro de los difuntos, la biblioteca Taygeta. Rei, como si nada, se avienta y cae hacia abajo de las escaleras. Subaru queda sorprendido. Rei había aplastado una bestia mientras había aventado y cayó abajo, ¿no? A Rei no era alguien normal. Subaru observaba. Julius dice: ¿tú qué haces aquí? Rei decía: ¿por qué solo saben preguntar eso? Habla sobre el secreto para ser popular, ¿no, Rei? Comienza a hablar disparates. Mientras Julius le preguntaba cómo es que había ahí, por qué había bajado. Rei habla sobre las cosas para ser popular, ¿no? Diciendo que la respuesta es su cara, la mejor bebida. También habla sobre la mejor bebida y por qué el secreto de ser más fuerte son simplemente porque es él. Así comienza a hablar disparate de Rei, ¿no? Según su personalidad. Y con sus palillos dice: sigamos el examen, mientras mira a Julius. Así es, recordemos que Rei no es un aliado y es medio pesado por su personalidad y siempre ponen problemas a los demás. Rei pelea con sus palillos con las mabestias. Julius estaba preocupado por Rei porque él tomaba la situación como algo simple y común. Julius dice: debemos unir fuerzas, le dice a Rei. Rei se ríe y se burla, ¿no? Todo estaba en llamas. Rei era un monstruo.
Con su poder, con sus parillos, solamente pelea el cabrón. Y entonces nadie te llama, ¿no? Julius cae al suelo. Los Mavestis se acercaban. Mavestis seguían atacando a Julius, ¿no? Ella estaba en apuro de tanto pelear y nomás el juego y toda la vaina. Para ella era un monstruo. Las Mavestias volaban en segundos. Él masacraba a las Mavestias en solo segundos. Las Mavestias seguían viniendo una tras otra. Parecía algo interminable. Rey estaba aburrido. Chasqueaba los dedos molesto. Parecía algo interminable porque seguían llegando a Mavestia. Y mientras tanto Rey y Julius peleaban, desde arriba había alguien patético y mediocre que observaba todo. Ese era Subaru. Subaru se dio cuenta de lo pequeño que era. Su escaso poder no tenía punto de comparación con ellos. Subaru se dio cuenta que había subestimado a los personajes, que había subestimado demasiado a la gente del grupo. Y se dio cuenta por el poder de Julius, por el poder de Rey, que no tenía punto de comparación. A este ritmo, Julius moriría pronto. Subaru grita. No. Detrás de ti, Julius, grita Subaru. Y Julius, al escuchar esto, actúa por reflejo. Se mueve, evitando la muerte, ¿no? Un gran centauro lo había atacado. Se seguía atacando. Las miradas de Julius y Subaru se cruzaron. Y Julius dice: dejo a Ekidona, Anastasia-sama, en tus manos. Diciendo estas palabras, Subaru quedó conmocionado. Julius apunta a Subaru. Ante estas palabras, Subaru se paró, dejó de temblar y corrió, cayéndose y parándose, y así constantemente. Rey murmuró: su naturaleza no tiene remedio. Subaru estaba pensando. Meili dice: a diferencia de matarlo tú mismo, dejarle morir, no debería dejarse sencillamente en tus manos, le dijo a Subaru. Las acciones de Subaru, pensamientos todavía contradictorios. Subaru no entendía por qué había ayudado a Julius en ese último momento, que casi lo mató el Centaurus, ¿no? La mente de Subaru era un desastre. Solo se preguntaba por qué ayudó a Julius y por qué este le había confiado a Ekidona Anastasia. En eso se escucha una voz. Subaru, ¿estás bien? Le dice que lo estaba buscando y que deben salir de ahí. Sor se sintió aliviado al ver otra superviviente, Beatriz. También estaba Ekidona con ella. Solo se dio cuenta. Los ojos de Ekidona se abrieron y lo observaron. Ella lo sabía. Julius ni Beatriz lo sabían. Ni el Rey ni Ekidona lo sabían, ¿no? Beatriz dice: eso no importa ahora. Y toma la mano de Subaru. Ekidona dice: ¿es en serio? Y grita: espera un momento, Beatriz. Él se escapó de su jaula. Él no es Natsuki Subaru. Como dijo Ran, él es alguien extraño, sospechoso. Beatriz sostenía la mano de Subaru fuerte. Subaru es el socio de Betty. Lo confirmé tocando su mano. Sigo vinculado a él con mi contrato. Ekidona dice: aún así no podemos fiarnos, ¿no? Ha escapado de la jaula. ¿Cómo demonios se explica eso? Dice Ekidona. Subaru dice: da igual. Subaru se sintió roto ante todo lo que había pasado. Subaru ya no podía más. A Subaru ya le había helado todo. Todo lo había helado directamente. Le había helado todo. Y Ekidona dice: ¿qué estás tratando de hacer? Subaru dice: como ves, me rindo. Haz lo que quieras como... Ekidona dice: no pienses que con esas palabras bajaremos la guardia. Subaru dice: ok, entiendo. Esta torre no tiene sentido. Ekidona dice: ¿acaso alcanzaste tu objetivo, Subaru? ¿Mi objetivo? Ekidona dice: no te hagas el tonto. Tu objetivo es el templo de la bruja, ¿no? Debí haber hecho caso a Ana y no debí traer a nadie más. Subaru no entendía, pero ya no le importaba. Beatriz, preocupada, dice: Subaru, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así? No es propio de ti hablar así. Subaru dice: no es propio de mí hablar así. Subaru dice: ¿qué es propio de mí? ¿Qué ven ustedes en mi propio mí? Ekidona dice: así que aún finges amnesia. Eso es algo cruel. Ran perdió a su hermana. Julius fue olvidado. Y siguiendo tú, que finges tú ser Subaru. Molesto de ira, dice: ¿yo una farsa? ¿Qué mierda? Dice. Subaru exclama: ¿quién mierda querría convertirse en Natsuki Subaru? En ese tipo de mierda tan repugnante. Seguía gritando Subaru, ¿no? Estaba harto Subaru. Y Subaru sigue gritando y dice: todos ustedes, ¿qué carajo se creen? Yo solo regresaba de una tienda y exclama: maldición, maldición. Solo eso recuerdo. De repente y sigue hablando Subaru, todo molesto, gritando. Y de repente fui convocado a un mundo diferente. Una torre en el desierto. Un cuerpo, un examen y una mierda y un impostor. Natsuki Subaru, no me jodas. Subaru sigue gritando: eso es, dice. Vine aquí, es mi culpa. No quería volver a casa. Tenía demasiado miedo de molestar a papá y a mamá. Y las chicas estaban confundidas de las palabras de Subaru. Subaru dice: estoy en mi límite, no puedo hacer nada, entiendan. Las chicas estaban en silencio. Y Subaru seguía gritando y decir: por favor, envíenme a casa. Si Dios quiere castigarme, ya entendí, maldición. Fue mi culpa, disculpa. Subaru comenzó a rezar a todos los dioses, a todas las deidades que conocía.
pidiendo perdón y suplicando que lo devolvieran y que había entendido la lección. Beatriz puso su mano en la espalda de Subaru. Él no entendía por qué, a pesar de todo lo que decía, de todo lo que pasaba, por qué Beatriz estaba de su parte, pensó Subaru. Ekiona dice, no te creo. Beatriz dice, Ekiona, le dice con ira, ¿no? Ekiona dice que irá con Julius y que más tarde se verán arriba. Beatriz dice, entendido. En ese momento Subaru se acuerda de las palabras que le dijo Julius, y cuando Ekiona se estaba yendo, le agarra la mano a Ekiona y recuerda que Julius le pidió que le protegiera, y Subaru exclama, Julius me pidió que te protegiera. Ekiona dice, espera, ¿te encontraste con él antes de venir? ¿Dónde está? Subaru tenía dificultad para hablar, ¿no? Estaba atorado, pero no. Y entonces aparece un escorpión gigante en ese momento y ataca. Pero como Subaru estaba agarrado a Ekiona para que no se fuese y Beatriz estaba ahí nomás, entonces Beatriz activa el EMT incompleto, ¿no? Agarrada de la mano de Subaru bloqueó el aguijón del escorpión. Ekiona también fue protegida. Ekiona se quedó impactada, sorprendida, atónita por el ataque. Como si no hubiera sido por Subaru, es decir, ella habría seguido el camino, ¿no? Y se habría encontrado con el escorpión, pero Ekiona estaba en el rango de Beatriz. El pasillo se había partido y Ekiona iba a caer por los ataques, ¿no? Y Subaru entonces en ese momento le agarra de la mano. Recordemos que Rey ya le había acomodado le vuelta su hombro, en su posición. Entonces Anastasia que de Ekiona dice, no me hagas algo que me haga sobreponer algo sobre ti. Subaru dice, como si eso me importara. Lo hice sin pensar. Ekiona dice esto, ¿no? Eso es algo que es típico Natsuki Subaru. Ekiona con ayuda de Subaru logra escalar, ¿no? Beatriz dice, ya casi no van, pero el escorpión seguía atacando. Beatriz hace Burak, Ekiona hace el igual. Eso sabe dirá él. El escorpión se escabulle. Ekiona dice, ¿quién demonios eres y de qué lado estás, maldición? Subaru dice, desconozco los datos igual que tú. Beatriz dice, así que amnesia. Ekiona dice, ¿cómo escapaste de la jaula? Subaru dice, cuando volví en mí ya estaba fuera, con un hombro dislocado. Subaru no espera que le crean, pero estaba siendo honesto. Ekiona dice, ¿y por qué me salvaste hace un momento? Si no lo hubieras hecho yo habría muerto. Subaru dice, fue sin pensar, simplemente no lo sé. Subaru dice, no todo necesita una razón, ¿sabes? Solo fue algo repentino. Ekiona dice, tal vez esto podría ser tu verdadera naturaleza. Ekiona se encogió de hombros, dijo, debemos movernos, aún con los sospechas de su alto, ¿no? En ese momento lo propone Ekiona te vaina. Dice, debemos movernos, reunámonos con Julius. Y Beatriz estaba de acuerdo, ¿no? Entonces Beatriz comienza a hablar, ¿no? Dice, oye Subaru, entonces tampoco recuerdas a Betty, los momentos que pasamos y cómo sacaste a Betty, supongo. Subaru dice, no sé de qué estás hablando. Beatriz sigue hablando y dice, aunque Subaru lo olvidó, ese recuerdo arderá por siempre en el corazón de Betty. Entonces hablan y quedan que no hay tiempo para discutir, ¿no? Y siguen el camino. Subaru se dio cuenta que la cola que habían, ellos seguían mojando, pero no. Y entonces estaba una parte de la cola que encontraron y se cuenta que era algo raro, ¿no? El escorpión era diferente de otras bestias. Los aguijones que lanzaba se parecía al momento cuando Subaru estuvo con el gusano, ¿no? Y eso le voló la cabeza. La bestia había dejado la cola ahí. Cuando estaban cerca de estos, ¿no? De repente estaba todo confuso. Subaru en su mente decía, maldición, debí suponerlo. Ekiona se quejaba. Le dice a Subaru, ya es suficiente. Así es, amigos. O sea, la historia nos narra como lapso de tiempo, ¿no? Es que yo estoy salteándome bastante la historia, ¿no? Recuerda, es un poco confuso como se narra. Para darle más drama lo hace Shutón, el autor. Bueno, después de la explosión, pasó un tiempito, ¿no? Como que alguien arrastraba algo. Resulta que de quien arrastraron era Ekiona. Y Ekiona dice, ya es suficiente, Subaru. Así es. Ekiona le dice, primero debería ser Beatriz, ¿no? Al momento de la explosión, Subaru se aferró a Beatriz y ella protegió sus puntos vitales. Beatriz por la explosión fue hecha añicos protegiendo a Subaru. Mientras Subaru seguía arrasando a Ekiona, ambas piernas de Ekiona habían sido arrancadas por la explosión. Ekiona dice, duele. En verdad el cuerpo de un humano duele y sigue hablando, duele. Solo se disculpa. Ekiona dice que no es culpa suya y que prefiere que ella sufra en vez de Anastasia, incapaz de ayudar a Anastasia y Julius. Ekiona dice que merece un infierno. Ekiona estaba sufriendo, ¿no? Ella quería sufrir, decía que era su castigo, ¿no? Subaru agarró. Subaru al ver que Ekiona sufría y tanta vaina, esto la atormentaba y se sentía un poco culpable, ¿no? Y como que quería
ahorrarle ese sufrimiento. Entonces buscó algo del tamaño de un puño, una piedra. Y la voz de Meire dice, ni siquiera yo hice algo como aplastar la cabeza de alguien con una piedra. Zoro se sentía débil, pero quería aliviar el sufrimiento de Kiona, porque había perdido 2 piernas. Vale. En su momento se debía porque no podía hacer algo tan simple. Y Kiona dice, Natsuki-kun, ni siquiera eres capaz de agarrar una piedra para ayudar a alguien al suicidio. Solo estaba débil, por más que quería no podía matarla con la piedra. Y Kiona relajó los labios y dice, vaya Natsuki-kun, perdóname por dudar de ti. Y mientras seguía sufriendo, en ese instante Kiona murió. La desesperación consumía a Subaru. Él quería morir. Se decía a sí mismo, quiero desaparecer, quiero fumar. Pensó, Natsuki Subaru, ¿por qué no te mueres? Muere hasta que desaparezcas. En ese momento aparecieron las sombras y dice, te amo. Subaru dice, calla, desaparece, no me hables, quédate callado. Te amo. Seguía hablando la voz. Todo era cubierto por una sombra. Subaru quería desaparecer. Una voz no te permitiré seguir. Las sombras envían a Subaru y decía, quiero desvanecer. La voz decía, te amo. Solo decía, ya vas a estudiarte, yo no te amo, solo cala conmigo, por favor. Si eres el final, quiero aceptarlo. La voz decía, te amo, no te permitiré seguir. Se escuchó una voz, ¿no? Y una luz apareció. Subaru quedó sorprendido. Esta voz era de una mujer. Agarró la mano de Subaru y fue apartada por la fuerza, no sé, la llevó con fuerza Subaru y usaba magia de hielo mientras combatía con la sombra, ¿no? Esta mujer era Emilia. Había agarrado a Subaru y había estado corriendo y con una mano había activado su poder de hielo. Esta mujer era Emilia. Mientras Subaru veía los desesperados movimientos de la mujer y cómo lo llevaba, Zoro exclamó, ya es suficiente. Emilia dijo, Subaru seguía. Digo que ya no vale la pena esforzarse como Subaru. Emilia y Subaru se miraban fijamente. Zoro no quería que ella le forzara su mano, ¿no? Dice, ¿por qué viniste a salvarme? ¿Acaso estás loca? Tú también pensabas que era un farsante. Me encerraste en esa jaula porque seguro intentabas matarme. Emilia enfadada responde que ella nunca tuvo intención de matarlo y hacerle daño. Solo quería escuchar los hechos. Su versión de Subaru. Subaru dice, oye, si sabes que mi amnesia puede haber sido una mentira desesperada, ¿no? Que me haya inventado por mi propio bien. ¿Acaso eres estúpida tú, Julio y Beatriz? ¿Acaso todos ustedes están mal de la cabeza? Y seguía Subaru, ¿no? Diciendo, no, todos son estúpidos. Hasta Kirona se disputó conmigo, no lo entiendo. Murieron, gritó Subaru. Kirona, sus piernas. Beatriz murió, gritó Subaru. Beatriz se sacrificó por mí, no lo entiendo. Emilia ante estas revelaciones Emilia quedó atónita y puso una expresión de dolor. Solo comenzaba a quejarse de todo. Beatriz y Julius que le confió a Kirona. Y así. Emilia con su cara de dolor dice, Subaru y yo nos conocimos por primera vez en un almacén de bienes robados en la capital real. Subaru dice, ¿qué? Emilia comenzó a contarle. Mientras la sombra resulta que ya no lo seguía. O sea, obviamente se pusieron a hablar porque ya la sombra no lo seguía, por eso hablaban como si nada. Emilia hablaba de lo que había pasado en el capítulo del anime, en capítulo 1, muchachos. O sea, Emilia le comenzó a narrar a Subaru cómo se conocía en sus aventuras. Así te conocí, Subaru, ¿no recuerdas? Emilia, como les digo, narra los hechos de los capítulos del anime. Subaru sacó de la cabeza. Emilia habla de la mayonesa que hicieron, o sea, de todas las aventuras, hasta de las sobas hablo. Emilia habla sobre la discusión que tuvieron en la mansión. Subaru no lo recuerda, piensa, ¿por qué? Porque en su mente Subaru, mientras escuchaba las historias de Emilia, Subaru se decía en su mente, ¿por qué somos tan diferentes, Natsuki y Subaru? ¿Por qué somos tan distintos? Emilia escuchaba las palabras de Subaru, pero decía, yo no recuerdo, no sé de qué estás hablando, pero Emilia dice, pero yo lo recuerdo todo. Subaru grita que no lo recordaba y aunque todos se lo dijeran, comenzó a clamar ya Subaru molesto. ¿Qué demonios hablan todos ustedes? Subaru lloraba y exclama, jugarse la vida por lo demás, actuar por el bien de los demás, darlo todo por los demás, ¿es eso posible? Se decía Subaru, ¿acaso yo puedo hacer algo así siquiera? Y exclama y dice, no me vendan con esa mierda. Este tipo de que están hablando no puede ser Natsuki Subaru. O sea, Subaru como que se sorprendía y se molestaba un poco por las historias que contaba Emilia, ¿no? No se creía porque él hiciera tales hazañas. Subaru dice, lo sé muy bien, sé lo patético y desagradable que puede ser Natsuki Subaru. ¿De quién mierda hablan? Ese tipo no está por ningún lado, decía Subaru. Es una completa mentira.
Las cosas que este tipo mostró o dijo solo era mierda al azar, no hay motivos para que creen en él. Seguía a Subaru todo molesto, Satán, todo eso es lo que tenía borrado. Y dice, este Natsuki Subaru es un bastardo, es una escoria, es una mierda inútil y yo lo sé mejor que nadie, decía Subaru. Zoro le seguía diciendo, elijan a otra persona, alguien como yo, solo ignórenlo y desháganse de él. Así habrá alguien mejor y más inteligente, seguro que aparecerá. Entonces Emilia exclamó. Al escuchar estas palabras, Emilia estaba un poco triste, ¿no? Pero alzando su pecho, exclamó, me llamo Emilia, solo Emilia. Zoro así, ¿qué? Y Emilia seguía, ¿no? Decía, hay tantas cosas que tengo que decirte, tantas cosas por preguntarte, muchas cosas, pero ahora mismo tengo que escuchar solo una. Y decía, Julius, Beatriz, Equidona y yo al tomar tu mano y huir juntos, solo queríamos una cosa, protegerte y que no mueras. ¿Por qué? Porque tú nos has hecho sentir así. ¿Quién eres? Por favor, dime tu nombre, decía Emilia. Estas palabras, por alguna razón, estremecieron el corazón de Subaru. Esas palabras quería afirmar la presencia de Natsuki Subaru. Natsuki Subaru, pensaba, y dice, ¿por qué? ¿Por qué Natsuki Subaru? Pensaba Subaru, ¿no? ¿Por qué esperaban tanto de él? No comprendía, muchachos. Subaru no comprendía por qué te tenían tanta fe, una fe tan inmensa. Y se preguntaba y decía, ¿qué demonios le ven a un tipo tonto, débil y miserable y cobarde? Emilia dice, quizás es como dices, hay gente más fuerte que Subaru y más inteligentes que Subaru. Pero yo prefiero ser contigo, Subaru, sin importar qué. Creo que Subaru hará que así sea, por mí, porque así lo deseo. Porque si puede ayudarme, alguien a quien quiero como tú, eso me haría mucho más feliz que alguien que estuviera disponible y pudiera hacerlo. Emilia dijo todo esto sonriendo y con ligero rubor en las mejillas. Subaru exhaló y sintió que todo el tiempo se detenía a su alrededor. Subaru pensó, ya veo, Natsuki Subaru, te enamoraste de esta chica hermosa. Sin duda ella está muy por encima de ti, como si una mujer fuese a fijarse en ti, dijo Subaru en su mente, ¿no? Y comenzó a pensar, diciéndose a sí mismo, pues, el otro Natsuki Subaru, tienes a tu lado un caballero genial, o una mujer tan sabia, una niña tan dulce, y por último está la chica que es hermosa y está frente a ti, ¿no? Todos confían en ti, todos creen en ti, se decía Subaru a sí mismo. Te perdonaban y deseaban que fueras tú. No te pedía que fueses un salvador, simplemente sería un obstáculo, desafío. Solo deseaban que estuvieras allí. Emilia exclamó y seguía diciendo, me llamo Emilia, solo Emilia, por favor dime tu nombre. Subaru no supo qué decir y entonces habló. Yo soy Natsuki Subaru, aquel en que Julius confió, en que Beatriz creyó, aquel en el que Tirona perdonó, aquel a quien tú, Emilia, deseaba estar a su lado. Si Natsuki Subaru es el nombre de ese hombre, entonces yo soy Natsuki Subaru. Quiero que estén a salvo, pensó. Subaru, quiero ayudarlos, pensó. Si eso es algo que Natsuki Subaru puede hacer, yo también puedo hacerlo, pensó Subaru, ¿no? Aunque te odien, no me quejaré, se dijo Subaru a sí mismo. Déjamelo a mí. O sea, estos pensamientos son Subaru, ¿no? Como dirigiéndose a sí mismo y al antiguo Natsuki Subaru. Dice, déjamelo a mí. Deja a Natsuki Subaru salvar a Emilia y a los demás. Subaru dice entonces, después de pensar todo eso, ¿no? Gracias, Emilia. Tú me hiciste creer. O sea, las palabras de Emilia hicieron que Subaru se levantara, ¿no? Que el alma que estaba rota, pues, ¿no? Volviera a armarse, por así decirlo, como metáfora. Subaru dice, gracias, Emilia. Tú me hiciste creer, dice Subaru. Subaru dice, gracias, Emilia, tú me hiciste creer. Ante la respuesta de Subaru, una lágrima frío el ojo de Emilia, y entonces ese momento fue interrumpido. La sombra apareció e hizo un desmadre. La sombra devoraba a todos sin saber a dónde caían ellos. Subaru la abrazaba a Emilia, pero no. Mientras eran tragados por la sombra, mientras lo tragaba sin más, era el final. No al contrario, esto se convertiría en el principio. No, al contrario, esto se convertiría en el principio, pensó Subaru. Así es, Subaru, a pesar de todo lo que había pasado, pensó que aunque este era el final, en realidad era el principio para él. Para este Subaru, esto había sido el final. Las palabras de Emilia la habían salvado. Aunque este mundo acabe, ustedes olviden las palabras, yo no olvidaré nada de eso, dijo Subaru. Y así todo acabó. Una batalla para matar a Natsuki Subaru y traer a Natsuki Subaru. Después de ser envuelto en todo y ser nada, Subaru volvió de la muerte.
A su alrededor las chicas estaban preocupadas por Subaru. Subaru sentía un alivio inmenso. ¿Estás bien? Parece que sigue dormido. ¿Te encuentras bien, Subaru? Vi a la hermosa chica de pelo plateado y a Beatriz. Recordamos que este Subaru no está acostumbrado a la presencia de Emilia, que ésta se le acerca o que le toque la mano. Todas esas vainas los pone bien nerviosos porque Emilia pues es un bombón, pues, mano. Emilia, como es una hermosa mujer y ser un bombón, al experimentar todo ese acercamiento o toques de Emilia, Subaru se pone bien nervioso. Entonces Emilia se acerca a Subaru por preocupación y Subaru empieza a hacer sonidos raros. Luego Beatriz, también preocupada, pregunta si está bien. Si Subaru piensa y se calma, Subaru abraza fuertemente a Beatriz, pues en el bucle anterior recuerda toda esa peripecia que hizo Beatriz por él, ¿no? Y cómo lo protegió, dando su vida por él. Subaru abraza fuertemente a Beatriz. Beatriz no entiende y se sonroja. Las chicas estaban confundidas por la reacción rara de Subaru, mientras que Subaru lloraba y lloraba. Las chicas lo calmaron. Subaru dice: he vuelto. Y así en este reinicio, en este nuevo bucle, Subaru les cuenta a Emilia y Beatriz que perdió sus recuerdos, que tuvo amnesia, que tal vez era debido a la biblioteca Telleta. También a los demás en el desayuno los pone al día, ¿no? Todos estaban preocupados e impactados. A Ran se le parecía a Subaru raro, ¿no? Que no estuviera tan preocupado, o sea, todo esto contaba Subaru y me parecía no estar tan impactado, o sea, aparte de los demás que estaban más preocupados e impactados, que Subaru dice que sí lo está, sino que esta situación no le preocupa tanto, sino que él se preocupa más por todos, dice Subaru. Subaru pensó tal vez que la pérdida de memoria fuese consecuencia del retorno a la muerte, como una posibilidad, o que simplemente fue por la biblioteca, que tal vez algo pasó allí. Subaru comienza a divagar en sus pensamientos, que tal vez o abusar mucho del retorno a la muerte tiene un castigo y que por eso se perdió sus recuerdos, pero todos sabemos que no es así por lo que ya vimos, pero en ese momento pues Subaru lo piensa. Beatriz comienza a hablar sobre el episodio de Subaru llorando en la sala verde. Esa vergüenza, ¿no? Y así es lo... Subaru recordaba las palabras de Beatriz en su bucle anterior, donde ella le dijo que él la sacó. Subaru no entendía y pensaba en esas palabras y que le dolía un poco por no recordarlas. Y Emilia dice: confiemos en Subaru. Y inclinan la cabeza. Meili exclamó: Oni-san, siempre está en problemas. Aparece Meili y Subaru hace una reacción incómoda de asombro. Meili dijo: ¿qué sucede, Oni-san? Parece como si hubieses visto un muerto. Pues Meili menciona: Oni-san, ¿no recuerdas lo de ayer? Subaru dice: no. O sea, Meili le pregunta por lo de ayer, ¿no? Y Ryo dice: así que olvidaste lo de ayer. Recordemos que un día anterior, la noche, Subaru tanto habló con Julius y como con Meili. Chaulo se quejó porque su maestro tal vez lo olvidó, diciendo: maestro, siempre más bien tanta vaina. Así hablan todos, pues Subaru le invita a Ran a tomar, a salir al agua, porque ella sabe pues cómo vale lo siguiente que hacer, por así decirlo, ¿no? Como había a Ran que lo miraba raro, ella sabía las intenciones de Ran. Que vayan juntos a sacar el agua, lo que Ran se asombra pues, y molesta. Y cuando se van a sacar el agua ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Hay la discusión de Ran y Subaru y toda la vaina, pero esa vez es diferente en una cierta parte. Subaru hace promesas y con una fuerte determinación. Subaru promete traer de vuelta a Ren y hace la promesa de conquistar la torre, y Subaru le pide la fuerza a Ran y que lo apoye. Obviamente pues Ran le reprocha si esto es una de sus tácticas, que si está fingiendo y toda la vaina, pero Subaru dice que no, que sí ha perdido los recuerdos y que quiere su apoyo. Y así comienzan a hacer promesas y hablar de la determinación, pues, ¿no? Al final Ran se burla un poco diciendo que Natsuki Subaru siempre rompe promesas, a lo que Subaru se sorprende y duda de que este Natsuki Subaru que conocía o que él pensaba lo grandioso que era, en realidad era un poco confiable. Hablan sobre Ren y cómo Natsuki Subaru la atesoraba mucho, ¿no? Entonces a lo que Subaru dice que por eso la traerá sin importar, ¿no? Subaru menciona que Emilia y Beatriz confiaban mucho en él, y tanto que ni pensaban que él se rendiría. O sea, ahora le pregunta si ella conversó de esto con Emilia y Beatriz, y él dijo que sí, y que nunca tuvieron duda sobre sus palabras y que confiaban muchísimo en él. Ran dice que esto es debido a que Subaru los infectó con esos sentimientos. Subaru se pone pensativo y infectó, o sea, sentimentalmente, pues no, con el tiempo que pasaba, que se conocían, le hace mucho. Pues. Entonces pasa las horas y Subaru empieza a caminar por la atalaya, por las escaleras. Comienza a caminar Subaru. Comienza a caminar por las escaleras, supuestamente solo, cuando de repente se voltea bruscamente y dice: ups, eso es peligroso, dice Subaru. Y mientras tanto sostenía el codo a Meili, así es, amigos. Subaru en este bucle como que ya se había dado la idea
O sea, ya sabía pues quién la había empujado, pues. Y había preparado una trampa para Meili, pues, ¿no? Sostiene a Meili del codo, que casi se caía por empujar a Subaru. Subaru ya la había deducido, y había evitado esta vez su muerte esperando a Meili. Meili se sorprende mucho. Subaru dice, ups, ten cuidado, no te vayas a caer. Capítulo 56. Bueno, para resumirlo, porque hay un diálogo muy grande. En este capítulo Subaru reprende a Meili, pues, ¿no? Ella estaba obviamente, pues, acababa de ser descubierta y casi lo mataba. Estaba avergonzada y temerosa. Bueno, en este capítulo, pues, Meili estaba avergonzada y temerosa al haber sido descubierta y expuesta, ¿no? Sora le dice que lo va a dejar pasar porque Meili los ayudó en las dunas de arena cuando no había este, ¿no? Eso es lo que sabía Subaru por las historias que contar. Dice que Meili hizo esto porque ella amaba a Elsa y no sabía qué hacer con estos sentimientos de venganza. Recordemos que Subaru conoce muy bien a Meili porque ella ya leyó su libro, entonces comprende muy bien los sentimientos de Meili, incluso su forma de pensar. Todo porque experimentó la vida de Meili. Y comienza a dar un discurso y estas palabras llegaban profundo a Meili. Recuerden, porque él sabe cómo piensa y cómo se siente Meili por el libro, pues, los difuntos que leyó. Meili no comprendía del todo estos sentimientos. Subaru le decía que ella no comprendía del todo estos sentimientos, por eso no sabía qué hacer con ese sentimiento de venganza. Subaru era hábil con sus palabras y clavaba justo el corazón de Meili. Claro, ya que mejor que nadie sabía y conocía a Meili. Él había leído y experimentado su vida, sus sentimientos y su ser. Así Subaru habla de la moral, ¿no? Le da un tremendo sermón a Meili. Habla del poder de la amistad y que la guiará por el bien camino, ¿no? Meili estaba inquieta y deprimida y también temerosa. Pensaba que Subaru la iba a matar y todo lo vaina, pero acepta las palabras de Subaru, ¿no? Y con esto entre Emilia y habla que apoyará a Subaru y que Subaru tenía todo planeado con anticipación de respaldo de Emilia. Así es, amigos. Subaru ya tenía planeado todo con Emilia, Beatriz, pero Beatriz y los demás estaban abajo, ¿no? Por si, o sea, arriba estaba Emilia, escondida para ayudar a Subaru en caso de que pasara algo. Y abajo, de las escaleras abajo, estaba Beatriz, por si Subaru se caía para ayudarle y todo ahí. Y así, con el respaldo de Emilia debajo de la escalera de Beatriz, hacen las paces con Meili, dándole una oportunidad y diciendo que es el deber de los adultos guiar a los niños. Entonces hablan sobre la discusión y la moral, las enseñanzas, y que Meili pensaba cuando Subaru la confrontó que él la iba a matar, ¿no? Hacen las paces. Subaru le había dicho, pues, no, en la discusión, que ella fue descuidada y actuó tontamente por impulso. Ya que ella era una profesional asesina, no planeó ni escape, nada, todo llegó por impulso. Al final, Meili es evangelizada por Subaru y todos ya estaban al pendiente del plan de Subaru, lo que había hecho, ¿no? Meili se sorprende ya que Subaru era alguien enérgico y había planificado todo, ¿no? Meili dice que no olvidará a Elsa. Subaru dice que está bien, que no olvide a Elsa, que la puede amar, que está muy bien, pero que no siga sus pasos y que sea una buena niña y que no se rinda. Haciendo más proezas a Subaru, Meili, arrepentida por todos, y a su vez la perdonan porque obviamente ya les ayudó antes, ¿no? Beatriz estaba molesta con ella porque obviamente quiso matar a Subaru y le dijo que lo dejará pasar porque Subaru lo dejó pasar, pero que todavía no había compensado lo de la biblioteca que se quemó. Capítulo 57, dejémoslo de lado por ahora. Todos arrepentían a Meili y hablan lo que hizo, ¿no? Y que aún así desconfiaban un poco de él y de ella y la van a vigilar igual. Sobre todo Beatriz, como les decía, ¿no? Que aunque la perdonaba, todavía seguía molesto por la biblioteca y toda la vaina. Pero Meili en realidad ya estaba evangelizada, pues Subaru ya la había evangelizado. Aunque todos les confiaron, Subaru sabía muy bien que ella ya había sido evangelizada. Chara dice que hará lo que diga el maestro, ¿no? Y que está bien y que se pone pegajosa con Meili. También la prueba. Meili se sorprende, ¿no? De que un Subaru amnésico haya planeado todo esto y descubierto todo eso. Y así sigue en charla. Mekidona resalta la naturaleza de Subaru, que aún con sus recuerdos perdidos, actúa como Natsuki Subaru. Subaru pregunta por Julius, ¿dónde estaba? Resulta que Julius se había ido a vigilar, ¿no? Por si Meili los traicionaba y venían a moverse y toda la vaina. Y cuando regresó, pero Subaru no sabía, pues, ¿no? Entonces cuando Julius regresa, le hace una broma, ¿no? Comienza a dormir diciendo, tal vez se fue al baño, está mal del estómago y todo eso vaina. Y Emilia estaba preocupada por Julius. Y cuando regresa le dice a Subaru, ¿no? Que si estaba en el baño, se le dolía el estómago y toda la vaina. Y a lo que Emilia dice, Julius, ¿te duele el estómago? ¿Tomas esto? Y yo le dice que no caiga en la broma de Subaru, ¿no? Y Miña-sama dice, no caiga, madre, que era todo lo que Subaru dio, aunque sea su joya. Subaru entonces dice, bueno, aclarado todas las cosas y unidos los lazos otra vez, ahora somos el Team amistoso. Vayamos y conquistemos la torre, dice Subaru. Julius se pone al día, ¿no? Subaru dice, descuiden.
ahora podemos confiar en Mary, porque ya la habían evangelizado. Subaru la había evangelizado. Y así, Emilia toca el brazo de Subaru. Subaru, como es un revirgen otaku, su corazón latía a 1000 y estaba nervioso, ¿no? Porque una mujer hermosa y atractiva como Emilia le agarraba del brazo. Emilia se acerca su rostro a él y le dice. Emilia le pregunta, ¿por qué se pone así? Ella estaba preocupado. Subaru dice, bueno, yo me pongo así porque es una reacción natural, ¿sabes? Entonces dice que Emilia es muy bella, Emilia se ríe y dice gracias. Dice que, entonces Subaru dice que Emilia es muy bella y que parece un ángel y toda la vaina. Entonces Beatriz dice, di eso otra vez. Lo demás también nota que hay vestigios del Subaru anterior, ¿no? Aunque él haya olvidado sus recuerdos. Y así sigue la charla. Subaru dice que dejen de lado los recuerdos, ¿no? Y que se centren en la torre. Entonces al final estuvieron de acuerdo, aunque un poco molestos, sobre todo Emilia y Beatriz, ¿no? Subaru menciona que tal vez tiene que ver con la torre, que haya olvidado sus recuerdos y que lo recuperará una vez conquiste la torre. Todos aceptaron esta conclusión. Aran se bromeaba cruelmente con Subaru diciendo que aunque recupere sus recuerdos, su intelecto será igual y seguirá siendo inútil. Al final de la charla de la amistad, Subaru dice, hey, ¿y si leemos el libro de Rey Astra? Todos quedaron sorprendidos de estas palabras. Subaru menciona que deberían leer el libro de Rey Astra, que tal vez con esto sabrían el punto débil de Rey Astra o a un tesoro que él quiera bastante, ¿no? Con esto para poder persuadir a Rey Astra y toda la vaina. Todos quedan impactados. Capítulo 58. Eso es eso y esto es esto. Todos quedan impactados y le preguntan a Subaru por qué. Subaru menciona que tal vez esa es la clave. Tal vez sepa su debilidad o la que tesora para así pasar la prueba. Y Kiwana se sorprende por el descubrimiento, pues ella no había llegado nunca, habría llegado nunca a esa conclusión. Y así el equipo tan amistoso ya tenía un plan. Subaru dice que tal vez su yo anterior descubrió eso y que lo intentó solo y por eso tuvo la amnesia. Por eso lo encontraron en la biblioteca de Geta. Cuando todos se dirigieron hacia la biblioteca, Subaru le dice a Julius que quiere hablar con él en privado. Kiona le dice, sea amable. Y así Subaru habla con Julius, ¿no? Recordemos que Julius ya había combatido con Rey, había perdido, estaba sin determinación, todos la habían arrepentido por hacer ese acto solo y toda la vaina. Entonces Subaru habla con Julius, le dice que es muy obvio su problema, ¿no? Y que él tenía que derrotar a Rey, ¿no? Pero antes de eso, la típica personalidad de Subaru, pues cuando Julius se reúne con Subaru a solas, Subaru dice, no sé cómo decirte esto, pero... Y Subaru dice, oye, sobre Rey, ¿te gusta? Y Julius que... podría ser más específico y más claro con tus palabras. La típica personalidad de Subaru, pues no comienza incluso en momentos más preocupantes como a bromear un poco y a molestar, ¿no? Subaru habla sobre que tiene una charla tremenda, ¿no? Sobre que el problema es que a Julius le falta determinación y la voluntad de que gane sí o sí. Comienzan a charlar, ¿no? Subaru dice que el deber de él será vencer a Rey. De sí porque sí, ¿no? Le da un sermón a Julius con su típica personalidad, diciendo que debería vencer, lo que la determinación, que el caballerismo y toda la vaina. Dice que Subaru se dice a él mismo que es invencible porque no se acuerda de nada. Y tiene una charla media rara. Y la conclusión es que Subaru levanta los ánimos de Julius y dice que el deber de él será enfrentarse a Rey. Subaru evangeliza a Julius diciendo su frase, eso es eso y esto es esto, diciéndole que se animara y que tuviera la determinación de ganar. Julius estaba feliz porque su amigo Subaru le había aclarado su pensamiento y también en un momento le dijo, oye, realmente parece que me hayas olvidado tus recuerdos, tal como dijo Ram. Julius le dijo el por qué este Subaru Nésico esperaba tanto de él. Pero dice que es por cómo se ve, cómo camina, su forma de hablar, su forma de hacer sus expresiones, por la espada que ve y todo el atuendo, ¿no? Aunque en realidad era más por los bucles anteriores. Bueno, Subaru sabía que era un caballero de primera porque lo vio pelear con los más bestias, ¿no? Al final Subaru como que le avergüenza un poco todas las palabras que le decía a Julius y se pone un poco tímido. Y Julius le dice que también debería estar cauteloso. Subaru dice que incluso Mario, aunque toma una estrella, si se cae igualmente muere. Julius no entendía estas referencias, ¿no? Pero dice, le devuelve las palabras, la frase de Subaru, le dice, eso es eso y esto es esto. Las mismas palabras que le había dicho Subaru. Así molestándole un poco a Subaru. Me parece que Julius como quería asimilar un poco las bromas de Subaru, ¿no? Antes no habría bromeado así al estilo de Subaru, ¿no? Pero últimamente como que le está devolviendo sus propias frases para molestarlo. Y así refuerzan su amistad, ¿no? Su compañerismo, su hermandad de armas, se vuelven colegas de armas y Subaru evangeliza a Julius, ¿no? Capítulo 59, quien sonríe en el mundo blanco. Y luego aparece Chaula molestando a Subaru y dice, maestro, ya terminó. Y después de una charla sin sentido, Chaula dice, oh maestro, me olvidé de decirle, parece que me encontraron el libro de Rey. Y Subaru se molesta un poco diciendo, oye, eso es importante, debiste decirlo primero. A lo que Emilia, que estaba desde lejos arriba,
también dice, encontramos el libro del rey, apresúrense. Y cuando se van en dirección, cuando llega a la biblioteca resulta que la que había descubierto el libro era Mary. Solo la felicita diciendo que puede presumir. Y así el libro del rey ya había sido encontrado. Todos dudaban quién debería leer el libro, pensando que tal vez Rey vivió mucho, por eso saturó la memoria de Subaru. Así que, claro, todo lleva a la conclusión que, como posibilidad, que Subaru, su yo anterior, había ido solo a la biblioteca y había leído el libro. Y que tanto había vivido Rey que esto saturó la memoria de Subaru, por eso lo reinició, por así decirlo, lo dejó amnésico, ¿no? Como que creían esa posibilidad. Todos estaban preocupados y temerosos. Subaru dice que debería ser él, ahora que lea el libro. Si eso es cierto, de que se reiniciaba o que se saturaba mucho su mente y por eso se reinició, porque ellos suponen que mientras más libros lean y con el mucho a carga de Rey, podía producir amnesia, ¿no? Subaru dice, entonces ya deberías hacerlo porque ya he sido reiniciado y mi mente está blanco, dice. Aunque Miri y Beatriz obviamente pues se molestaban por las palabras de Subaru y es como que al principio se oponían, al final por las razones que explica Subaru pues llegan a la conclusión que sí, Subaru debería leerlo. Subaru se prepara y lo lee cuando de repente su conciencia eso aportaba un mundo en blanco. Subaru se da cuenta que esta experiencia era muy diferente de leer y vivir el libro. Cuando abre los ojos, estaba en un mundo vacío, blanco. Entonces aparece un arzobispo del pecado. Ella se presenta como Louise Arnett, el arzobispo del pecado. Subaru al principio no entendió, ¿no? Luis hablaba y se burlaba de Subaru, preguntándole cuántos intentos iba. Y así, amigos, es una discusión también larga, ¿no? Donde Subaru, donde Luis le explica sobre los arzobispos, sobre la relación con el culto, que son personas odiadas, y le dice que prácticamente son los villanos, pues, ¿no? Subaru intenta matarla, pues, ¿no? Pero se dio cuenta que no tenía sentido. Y Luis luego admite que fueron ellos, o sea, los gulas quienes devoraron los recuerdos. También habla sobre que saben del retorno, así es. Fue el pecado de la gula quien devoró a Subaru, pues, ¿no? En toda esta charla, Luis y Subaru le dice, devuélveme mi recuerdo y toda la vaina. Y Luis le dice que si le devuelves, Subaru tal vez muera. A lo que Subaru se asombra, ¿no? Y se llena de temor porque, o sea, Luis dice, si yo te devolviera los recuerdos, tú podrías desaparecer, que es prácticamente la muerte. Y Subaru se asusta porque no quería morir. Si hablaban de la posibilidad de que si les devolviera recuerdos, esto se sobreescribiría todo y esa personalidad, ese Subaru, esa alma, moriría. Aunque no estaba segura, Luis dice. Pero Luis Arnett lo atormentaba a Subaru, diciéndole que esto era lo más probable que podía pasar. Y también mencionaba sobre que Subaru era la comida definitiva, ¿no? Ya que comiéndolo pueden saborear las muertes, cosa que nadie más puede darse ese plato de son. O sea, Subaru como muere, reinicia y experimenta. Entonces ellos al devorar los recuerdos pueden saborear ese sentimiento de muerte y de volver a estar bien. Cosa que no sucede con los demás, porque ahí tiene el retorno a la muerte. Entonces diciendo que Subaru era el plato definitivo, ¿no? También hablan sobre el lugar. Luis explica que las almas de las personas pertenecen al mismo Oglabuna. Para explicarlos, como supongamos una esponja gigante, ¿no? Y tú le sacas pedacitos. Esos trocitos vendrían a ser voy a poner como un videito para que se esos trocitos vendrían a ser como las almas las personas, ¿no? Y cuando las almas las personas mueren, cuando mueran las personas, esos trocitos están mojaditos con agüita y van a regresar a ser parte de una esponja grande, ¿ya? Entonces hay un filtro que toda esa agua vendría a ser los recuerdos, las experiencias, todo del individuo. Y esa esponja seca vuelve a ser parte de la esponja grande, para que se entienda. Entonces así es la laguna. Es un solo lugar donde todo regresa a su sitio y todos esos recuerdos, esas experiencias son filtrados de la alma y las almas vuelven a ser parte de los lagunas. Entonces esta es la mejor forma de como para aplicarlo, ¿no? Y esos recuerdos, experiencias son los que se transforman en el libro, lo que está editado a través de la biblioteca, ¿no? Y eso también es lo que hacen técnicamente los Gula, devorar esos recuerdos, esas experiencias. Entonces, capítulo 60 solo hay un trono. Entonces, Luis Arnett te habla sobre quién es Gula, tus hermanos y el culto de la bruja, ¿no? Subaru entiende que son villanos. Luis también insistió diciendo que cuántas veces la tomó llegar ahí, ¿no? Como le decía, solo dice que 5 veces. Y así Lois la atormentaba a Subaru con el miedo de desaparecer, ¿no? Si la viera los recuerdos. Subaru lloraba, obviamente tenía un temor de desaparecer, de dejar de existir. Luis se burlaba. Cuando entonces Subaru vio una sombra y ella le dice, levántate, tú eres mi héroe. Natsuki, Subaru, levántate. Capítulo 61, levántate. Así es, pues esa voz de esa sombra de Rain, ¿no? Luis decía,
Onisan, ¿con quién estás hablando? No debía haber nadie más. Y ella dice, no hay nadie allí, Onisan, ¿con quién estás hablando? Decía, detente, Onisan es nuestro. La voz le decía a Subaru, obviamente Subaru no me escuchaba. Decía, levántate, Natsuki Subaru. Si te has levantado, por favor, ve y salva a todos. Y así en un momento épico donde Ram le hablaba a Subaru. Puedes hacerlo después de todo. Subaru-kun es el héroe de Ren. En ese momento se activa el gen de Subaru. El gen de la codicia, dice Subaru. Ven, corazón de león. Así es, Subaru despierta el corazón de león. Luis se preocupa y dice, ¿qué rayos pasa? ¿Qué rayos pasa? Onisan continúa como estabas antes, porque Subaru ya ahorita se había parado y estaba todo serio, pero no, solo estaba levantado y cambió su semblante que tenía. Como estaba antes llorando con miedo. Ahora estaba sereno y frío. Subaru dice, no te voy a dar nada para que comas de mí. No te voy a dar nada. Y entonces Luis comienza a molestarse y tal maldición. Dice, solo falta un poco, casi lo conseguimos. Bueno, se habla de que Luis Arne intentaba separar a este Natsuki Subaru del anterior, pues, ¿no? Para que fuese alguien nuevo, ya que Gula no puede comer a la misma persona 2 veces. Pero es separar, supuestamente la intención de Luis era separar a estos 2 Natsuki Subaru para comer a este nuevo Natsuki Subaru. Y así Luis decía, maldición, solo falta un poco, dice. Y exclamaba, ¿quién dañó a Onisan? Exclamó Luis Arne. Siguen charlando sobre la comida, sobre los roles, sus hermanos, ¿no? También se revela como que... Para resumirla, pues en este momento resumirles que se revela que Luis como que solo permanece en ese lugar, ¿no? En ese lugar blanco, pues, no en el mundo físico, y que a través de los eclipses y todas las habilidades y como que se conecta con su hermano, algo así. Entonces Luis menciona que Subaru es el plato principal, final y toda la vaina, ya que puede saborear la muerte y el regreso. Ella dice que le llenará el estómago, que quiere comer su vida. Subaru dice que todo eso le pertenece y no le dará nada. Y dice, yo soy Natsuki Subaru, soy yo y punto. Luis dice que aunque desaparezca, Subaru dice, eso es eso y esto es esto. La jode con esa frase. Y dice, soy la clase de persona que se entromete en el corazón de los demás. Además, córtate el maldito pelo, idiota, le dice Subaru a Luis Arne. Tenía un pelazo, pero no. Luis habla que no pueden salir a menos que sus hermanos coman. En ese momento se desdara la realidad y Subaru sale dejando a Luis. Subaru preocupado, no sabe, después de la charla que tuvo con Luis, sabe que hay 2 enemigos a los que debe vencer y que estos 2 enemigos están en la torre. Subaru se va por el desgarro y sabe que tiene que lidiar con 2 Julas en el mundo real. Luis dice, tu vida nos pertenece, y así Subaru vuelve a la biblioteca, o sea, su conciencia regresa. Capítulo 72. Ya no va a decir capítulo simplemente va a seguir narrando. Cuando Subaru regresa, los demás estaban preocupados. Subaru les dice que se calmen y que tienen sus recuerdos y tiene algo que hacer. Los pone al día, ¿no? Mientras le decía a B3 que sí estaba bien, sí recordaba todo. Los pone al día, o sea que no había perdido esta vez los recuerdos, ¿no? Los pone al día de Gula, que se encontró con Luis Arne y que probablemente van a aparecer ahí, ¿no? O sea, en ese momento llega Julius con la noticia de que hay más bestias dirigiéndose. Mi tono de día diciendo que ese había sido un plan de los Hula, ¿no? Habla de Luis Arne que estaba en el libro y que estaba en la laguna. También habla de que no vio los recuerdos del rey, ¿no? Estaban en blanco. No vio nada. Entonces todos los demás piensan y Beatriz y Equidona llegan a una conclusión. Acuérdense que ellos son espíritus artificiales, ¿no? Me tienen bastante conocimiento gracias a el rey de Equidona. Llega a la conclusión que no pudo leer el libro del rey porque estaba siendo usado, o sea, ¿por qué estaba vacío? ¿Por qué no había más? Porque como que esos libros estaban siendo usados como para dar forma al rey que estaban haciendo las pruebas, ¿no? Era el mismo libro siendo usado ahí, pues, en ese lugar. Ya me hace la conclusión que por eso es que cuando Subaru lee el libro del rey me encontró nada, porque ese libro estaba siendo usado para reescribir al rey. Eso explicaría por qué Subaru al leer el libro no encontró nada y apareció en el laguna que está vacío, pues. Y de coincidencias comienzan a pensar que esa fue coincidencia para encontrarse con Gula. Todo comienza a temblar. Subaru dice, creo que sé lo que va a pasar, ¿no? Y era Yuyu, ¿no? Y Subaru menciona sobre que Gula y que al momento de llegar ahí ya saben la ubicación, por eso van a aparecer una bestia y toda la vaina. Julius también aparece, como digo, y se ponen al día. Aunque Subaru dice sobre que una sospecha de Subaru, pero aún así confía en él porque la información la tenía un poco ese. Y Julius le pide a Meili, Julius y Subaru que los ayude y vaya donde Chaula para que les ayude. Se paren la corriente, los temblores, se confirma que sí es de la bestia y por eso necesitan la ayuda de Meili, ¿no? Chaula los combatía desde arriba, ¿no? Pero necesitaba la ayuda, obviamente. Los 5 obstáculos del capítulo 63. Subaru pensó quien maneja la información controla la batalla. Hablaban sobre que el enemigo conoce sus tácticas y habilidades, ya que los recuerdos de Subaru fueron devorados. Entonces Subaru estaba preocupado de que lo vieron por culpa de eso. Beatriz dice que no se preocupa, que nadie lo oye.
Llegan con Chaula mientras ella disparaba rayos láser, pues no así, de magia. Desde arriba de la torre, Chaula dice, Infinite es Hell Snake. Suaro dice, wow, qué genial. Suaro analiza y relaciona que ese poder fue el que mató en su bucle anterior a la lombriz. Mei empieza a ayudar y invoca, bueno, más que invocar, ya ella domestica a las Mabestias. Entonces llama a la Mabestia, había domesticado, que había sido la lombriz. Subaru, así como dándose cuenta que era la lombriz que se había encontrado en el bucle anterior, ¿no? Mei dice que tenía guardada esta lombriz domesticada en caso de que quisiera huir. Subaru dice que no es cierto, pues no, porque ya conoce mejor a Meili. Mei dice que porque usted está convencido. Subaru dice, porque yo soy tú y tú eres yo. Mei estaba confundida con las palabras de Subaru, pero por alguna razón le molestaba muchísimo lo que decía. Y ya sabemos por qué Subaru la conocía bien, ¿no? Subaru se pone a analizar y comprende que hay 5 obstáculos. Ojo con esta información. O sea, en la torre Subaru sabe que hay 5 obstáculos. La horda de Mabestias que cubre las dunas, ese es uno. Los arzobispos del pecado de Gula, ese es 2. 3. El titán en el escorpión que va a aparecer en 3, bueno. 4. La sombra negra que traga todo. Y 5. A Rey Astra que bajaría y empezaría a dar a su antojo. Otra vez, los 5 obstáculos que sabe Subaru que van a pasar: la horda de Mabestias, los arzobispos del pecado, el escorpión titánico, la sombra negra y Rey Astra que va a bajar y hacer su desastre atacando todo. Subaru dice, ¿y Ran? ¿Y Emilia? ¿Dónde están? Le menciona que ellas fueron a ver a Ren, ¿no?, para ver si estaba bien en la sala verde. Entonces Subaru deja a Chaula y Meili en ese lugar. Yendo de camino, Ran le dice, Barufu. O sea, se encuentran, pues. Subaru se encuentra con Ran. Subaru exclama, ¿y Ren? Ran dice, Patrachi está bien, descuida. Ran dice que apareció un arzobispo de pecado, o sea, Gula, y los atacó. Y menciona que hay alguien combatiendo con ella. Subaru dice, ¿ahí? Dice, sí, hay una chica de pelo plateado combatiendo con el arzobispo. Subaru dice, ¿qué? ¿Una chica de pelo plateado? Dice, oye, ¿no estás hablando de Emilia? Cuando Ran se queda, ¿quién es Emilia? Así es, Emilia había sido borrada. Recuerdo, pues no. Subaru queda atónito y molesto. Comira, se da cuenta que no se acuerdan de Emilia. Subaru estaba enfurecido. Ran y Julius lo comprendieron ante las expresiones de Subaru. Que Gula, que esa chica que había estado estaba peleando con Gula, había sido comida, ¿no? Por eso no se acordaron de ella. Beatriz sostenía la mano en Subaru. Y Kion está impactado ante la noticia. Todos se apuran y comienzan a hacer sus planes. Subaru encarga a Ren y Patracia de Kirona, diciendo que es la llave, ¿no? Y así el grupo de Subaru y Julius se van hacia Emilia. Ran como que se sentía un poco de Emilia y se fue con Ren. Y así se encuentra con Emilia y Gula peleando, ¿no? Emilia estaba preocupada, un poco temerosa, dice, Gula es el enemigo, tal vez no sepan quién soy, pero yo soy tu aliado. No, Emilia dice, preocupada porque ella sabía que no la iban a recordar. Solo dice, descuida, yo te recuerdo y nunca más me olvidaré de ti. Estas palabras tuvieron un gran impacto en Emilia y Julius le dice a Subaru, ¿no? Y eso es cierto porque Emilia menciona que la persona que más quería que la recordara no la había olvidado y ella estaba muy feliz, no le importa que los demás lo olvidaron. Si Subaru la recordaba, eso la había hecho bastante feliz, ¿no? Y estaba ya serena, con estas palabras estaba más serena y con determinación. Y así empieza la batalla épica. Emilia y Julius se trataban a Gula mientras Subaru estaba en la retaguardia con Beatriz. Gula usaba sus propios movimientos y ataques, ¿no? Y se burlaba de ellos. Gula usaba ataques y movimientos desconocidos para ellos, ¿no? Tomándolos por sorpresa y dominando la batalla. Usaba armamentos raros y toda la vaina. Y en ese momento aparece el rey. Dice, tú enano feo, ¿por qué te entusiasma? Así es, Rey, que se supone que no debería estar en ese piso. Rey comienza a hablar con su típica personalidad. Gula dice, ¿cómo es que estar en este piso? Dice, Gula, oye, un momento, ¿no se supone que tú estabas arriba de nuestros recuerdos? Comienza a hablar, dejando en claro que no se suponía que él debía bajar, ¿no? Rey dice, ¿qué pasa, enano asqueroso? Y así comienza a hablar, ¿no? Rey deja fuera de combate a Gula por un momento, ¡pah!, lo manda a volar. Dice que quiere tomar copas con Emilia lo rechaza, también lo menosprecian. Rey comienza a menospreciar a Julius, diciendo que no ha mejorado nada. Julius dice, de que pueda sostener mi espada, gracias a mi amigo. Rey no era un aliado, recuerden que Rey no es un aliado, y hace como lo que quieren. Es molesto, pero no, tiene una personalidad Todos lo sabían, Julius no tiene de otra y lo ataca con todas sus fuerzas, pero él tenido por los palillos de Rey. Rey usa los palillos nomás para detener. Rey dice que ha mejorado algo y así, ¿no? Seguía la batalla
Rey solo se reía y se divertía. Entonces Gula exclamó, o sea, Gula estaba aventado en una parte todo malherido, ¿no? Por la patada de Rey que le daba. Emilia dice, Rey, déjalo pasar, estamos ocupados ahora. En ese momento el cuerpo de Subaru se sentía raro. Algo pasaba en su interior. Subaru no lo comprendía del todo. Entonces se dio cuenta que podía percibir luces. Estas luces mostraban la ubicación de sus aliados. Esto ya gracias a la habilidad de la codicia de Subaru, ¿no? Por eso no leo. Entonces aparece el escorpión y Subaru ya comienza a darse cuenta, pues no, que era Chaula, ¿no? Ya que las luces eran de todos sus aliados y la ubicación del escorpión, o sea, de hecho él era el único que fue afectado. Entonces Beatriz comienza a defender, el escorpión comienza a atacar. Subaru informó que ella era Chaula. Entonces comenzaron a planificar, todos estaban aprietos. Comienza la batalla épica, los putazos, ¿no? Entre la espada, en la pared, se encontraban todos. Todos se encontraban al borde de la desesperación. Y entonces, mientras luchaban y parecía que no había esperanza para terminarlo de joder más, aparece una sombra con una voz que decía, te amo. Así es, todos estaban en aprieto, luchando por sobrevivir y justo llega la sombra, justo llega esa tela para rematarla, pues no. La sombra devoraba todo y decía te amo. Y así la sombra devoraba todo a su alrededor. Todo fue devorado. Subaru muere y reinicia de nuevo. Otra vez al punto donde estaba en la biblioteca después de leer el libro de Rey y encontrarse con Gula y regresar su conciencia, ¿no? Subaru agarra con fuerza el cuerpo de Beatriz y él le pregunta qué pasó. Los demás también preguntan, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio en el libro? Y Subaru explica a la chica sobre Lois Arne, el Low Laguna y que no vio los recuerdos de Rey y así otra vez no comienza la explicación. Luego aparece Julius preocupado. Subaru le dice, sé lo que dirás. Se acerca a la bestia. Julius se sorprende. Subaru Julius le pide prestado la fuerza a Meiji. Esta vez Subaru toma un rumbo diferente. Él sabe que debe llegar rápido donde Emilia, antes que sea devorada. Subaru dice que Meili vaya, dice Meili, ve con Chaula y apóyala. Ya sabes que está arriba, ¿no? Los demás, síganme y avancemos. Y así Subaru va en camino, ¿no? En el camino le explica a Julius y lo pone al día. Subaru deja en claro que las bestias se acercan por culpa de Gula, ¿no? Ya que saben que está aquí debido a que ya Subaru se encuentra con Gula y lograron su recuerdo. Siendo esa la respuesta de su amnesia, ¿no? Subaru le dice a Julius que él tiene otro deber, de cuál hacerse, como que se repite un poco la conversación. O sea, el de eso y esto es esto. Julius lo comprende, ¿no? Subaru dice, así es. Rey es tu enemigo que debes vencer. Y Julius dice, pero ¿por qué no nos centramos en los demás? ¿Por qué debería ir con Rey? Y Subaru explica que Rey va a bajar y le dará problemas. Julius como que no comprende. Obviamente nadie comprendía de esto porque ¿cómo es que sabía eso Subaru? Esa era una información que no tenía ninguna relación con Gula. Subaru sabía esto por el bucle, pero aún así dice que lo sabe porque como que se lo dijo Gula. Obviamente era mentira. Subaru dice que se entera por Gula. Los demás notan que no no tenía sentido lo que dice. No había relación en esa información que tenía. Julius y Kirona deciden confiar en Subaru, ¿no? Y Julius se va. Y Kirona dice que confía en él y que no va a llorar a sus aliados, aunque en un principio comenzaba a sospechar de las palabras. Bueno, Subaru dice, gracias. Subaru sabe que Rey bajará y dará problemas gracias a su retorno de la muerte. Julius se dirige con Rey a combatirlo para que no baje. Siguiendo su camino con Beatriz y Kirona, Emilia luego se encuentra con Rey, ¿no? Donde menciona que Emilia Sama está luchando. Subaru se alivia que no hayan borrado a Emilia por las palabras de Rey, así se da cuenta. Y así encarnan a la reina de Kirona. Ella dice que confía en ella. Y Kirona se va con Bazachi, ¿no? Que está agarrando a Rey. Beatriz, Ran y Subaru van a apoyar a Emilia. Subaru dice, dejo a Ran en tus manos, ¿no? Como le decía. Le dijo a Kirona, ella es alguien importante para Natsuki Subaru. Kirona dice, qué palabra curiosa, si tú eres Natsuki Subaru, ¿acaso? Y así como que acá deja de entender una suposición que tenía Kirona, pero no se explicaba del todo. Subaru le dice a Ran dijo que hay algo que lo que necesita hacer en lugar de cuidarla. Ran se sorprende por las palabras que dijo. Ran dijo que hay algo que se necesita hacer en lugar de cuidarla. Pensó Ran. Se sorprende por las palabras de Subaru diciendo que Ran me había dicho otra cosa. Y le dice a Subaru, más tarde te interrogaré. Y así apoyan a Emilia, ¿no? Que estaba combatiendo con Gula. Emilia hace un ataque sorpresa. Mientras Gula hablaba y se tiraba un monólogo, ¿no? Pensando que habían ganado por el ataque sorpresa de Emilia, no fue así. Gula usa Eclipse y apareció sus habilidades, ¿no? Como que lo hizo Amni, ahí tenía influencia. Esta habilidad hacía imitación de personas y sus habilidades, ¿no? En eso consistía la habilidad.
como que transformarse la persona y tener las habilidades, algo así. Usaba las habilidades de la raíz del puño y habilidades de salto. O sea, eran habilidades de personajes poderosos de la historia. Bueno, tenían que compilado, algo así. Siguen peleando mientras Subaru y Beatriz en retaguardia. Mientras Kula hacía las habilidades de rey de puño y las habilidades de salto personaje, Kula estaba dominando la batalla, hiriendo gravemente a Ran, ¿no? Y a Emilia, obviamente, pero sobre todo a Ran, la hiere mucho. Subaru entonces activa una habilidad, dando velocidad y aliviando todo el dolor como si nada a Emilia y a Ran. Ran y Emilia eran más fuertes, más ágiles, más rápidos y no sentían casi cansancio. Toda esta carga lo sentía Subaru, o sea, Subaru asimilaba toda esta carga ya que su habilidad es luchar al equipo, ¿no? Todo el olor, toda la carga lo tenía Subaru. Ran comprende que estaba haciendo Subaru, ¿no? Como que lo miraba y se daba cuenta porque se perdió Subaru y el dolor que estaba sintiendo él. Y se dio cuenta que la herida que tenía era algo grave, algo mortal. Sin embargo, se estaba parada como si nada. Pues, era Subaru que estaba moviendo el equipo. Y se molesta. Le dice, Baru, detente. Pero él se niega. Ahora Emilia y Ran tenían una mayor ventaja para dominar la batalla. Y era el Subaru que asumía la carga. Gracias a su habilidad. Kula también activó el eclipse solar y sus habilidades, ¿no? Y seguía la batalla. Y así aparece el escorpión. Subaru sabía que era Chaula, le dice a Beatriz, ¿no? Que Chaula y todo lo vaina. Y se informan. Se defienden y todo. Todos se defendían. Beatriz y Subaru se protegían. Seguía la batalla épica. La magia, pa. Y los golpes, toda la vaina. Entonces, el maná se agotaba. Beatriz estaba preocupada. Y luego el escorpión pelea con Lei. Emilia toma a Subaru y huye. Ran también con Beatriz, ¿no? Ran molesta a Subaru porque era cargado. O sea, Emilia toma a Subaru y lo comienza a cargar y comienza a correr. Y Ran también toma a Beatriz toda la vida. Y Ran molestaba a Subaru porque era cargado. Subaru hablaba sobre su orgullo herido de estar cargado. Todos estaban cansados, pues estaban débiles. Sobre todo Subaru, pues no podía ni moverse, pues. Y como estaba bufeando, pues toda la carga se iba en. Donde Subaru estaba afectada. Ellos hablaban sobre el escorpión que era Chaula. Subaru lo confirma, ¿no? También Ran molesta, habla sobre lo que estaba haciendo Subaru. Beatriz habla que esto se debe a la autoridad y la codicia, sino que Subaru lo está haciendo solo. Y aunque ella quisiera apagar esa habilidad o detenerlo, no puede. Porque es el poder de Subaru que lo está haciendo por voluntad propia. No tiene nada que ver Beatriz. Emilia también entendió. Y se puso triste y algo molesta, ¿no? Porque Subaru estaba haciendo eso. Y exclamó, ya veo, entiendo. Dándose cuenta que el buff fue causado por Subaru, ¿no? Por eso se sentía más rápido, más ágil, más poderoso. Solo estaba preocupado por Meili ya que estaba sola. Y entonces ve que Mei estaba bien, aunque en apetos ya que estaba sola combatiendo, presionada. Entonces aparece Julius y se sorprende por el estado de Subaru. Entonces hablan y Julius menciona que Rei, y entonces aparece Rei bajando justo cuando estaban hablando. Julius menciona que ese Rei es Rei, pero tampoco es Rei. Y todos estaban confusos. ¿Qué? Julius se explica mejor, ¿no? Dice que Gula devoró a Rei, pero que Rei tomó el control y devoró por completo a Gula. Y así todos entendieron por qué más o menos había podido bajar Rei. Porque supuestamente era algo de la torre, algo de la prueba que no se supone que debía bajar. O sea, Gula devora a Rei, pero Rei es tan poderoso, tan roto, que devora más bien a Gula. Entonces Julius dice que Gula fue absorbido, que ese Gula era Roy Alfar y que Rei había apoderado del cuerpo de Roy Alfar. A lo que Rei dice, oye, idiota, ¿qué dices? Yo soy yo, ¿sabes? No me relaciones con ese enano. Y le menciona que Roy estaba negociando con Rei y todo le pregunta, ¿negociando? ¿Por qué dices eso? Porque dice que cuando él subió, lo vio conversando y que Rei no estaba a la defensiva, solo estaban hablando. Rei se burlaba, ¿no? Dice que él desgarró el estómago del enano, pues, ¿no? Y ya, así de simple, dice. Entonces Subaru se sorprende, ya que prácticamente Rei había sido resucitado, claro. Entonces Rei habla sobre que quiere salir de la torre, que ya está aburrido y que odia la información que tiene gracias a ese mocoso enano. Y invita a tragos a Emilia, ¿no? Como siempre, pero ella lo rechaza. Rei se burla de su estado por su estado, que estaba siendo cargado por una mujer. Rei menciona que la prueba no ha terminado por lo demás. Él menciona que no es un aliado, y todo lo sabía muy bien. Era otro problema que deberían resolver. Emilia pedía que los dejara pasar, Rei no quería. Emilia, Ran atacaban a Rei, sorprendiéndolo. Él solo se defendía con palillos. El lugar estaba colapsando. Lo hicieron como retroceder un poco, ya que Subaru estaba bufeando el equipo, dando la más fuerza y más velocidad. Y eso no se debió al ataque de sorpresa que hacía una chica, sino también a la habilidad de Subaru, como les digo, ¿no? Por el corazón de león. Algo que Rei desconocía y no se esperaba, ¿no? Entonces Subaru grita y dice, átenlo, dice.
Beatriz se sorprende de la salud y mejora de Subaru, porque Subaru de la nada podía hablar. Dice, átenlo. Cuando Subaru dice, oh no, y se da cuenta que la conexión con Ran había desaparecido y se pregunta, ¿pero por qué? En ese momento Ran comienza a botar sangre y a quedar en un muy mal estado, porque recuerden que Ran estaba con herida mortal, pero se podía atacar y muerto gracias a la habilidad de Subaru, ¿no? Subaru no entendía por qué se había cortado la conexión con ella. Entonces Rey se burla diciendo que él cortó la conexión. Subaru dice, ¿qué? ¿Cortó la conexión? Y Julius estaba preocupado de la defensiva, ¿no? En ese momento parece Chaula convertida en un escorpión. Subaru exclama maldición, Rey y Chaula al mismo tiempo. Pero resulta que como Rey es tan poderoso, tan roto, puede cortar cualquier cosa. Ojo, puede cortar cualquier cosa, hasta conexiones invisibles y toda la vaina. Y había cortado la conexión con Ran. Ran cae de gravedad, pues, ¿no? Y estaba por morirse por la herida mortal que tenía, que le había dejado bola, pues, ¿no? Beatriz y tía Murak habían sido impactados por todos lados y todo se desmoronaba por los ataques y todo. Todo era un desastre. Entonces se escucha otra vez la palabra te amo. Todo fue devorado por la sombra. Todo. Subaru muere. Cuando se escucha la voz de una mujer dice, hola maestro, ¿estás bien? Subaru escuchó la voz de Chaula. Subaru comprendió después de regresar de la muerte que había algo que necesitaba hacer y saber. Por lo tanto se reunió con Chaula, solamente ellos dos, y le dice a Chaula, si te pido que mueras, ¿lo harás? Chaula dice, si el maestro quiere eso, solo tiene que pedírmelo y me mataré. Lo hice como si nada, Chaula, lo que Subaru siente un dolor en el pecho, no por escuchar estas palabras. Subaru interroga a Chaula sobre si es capaz de transformarse. Escorpión, y ella dice que sí, pero que eso arruina su belleza y que si se rompen las reglas se transforma en una máquina asesina desenfrenada. Subaru ahora comprende y le pregunta sobre las reglas. Resulta que Chaula dice que son 5 reglas, pero solamente explica 4. Que está prohibido irse. Es una. Que está prohibido violar las reglas. Es 2, la segunda regla. La tercera regla es prohibido faltar respeto a la biblioteca. 3 y 4, prohibido causar destrucción en la torre. Subaru dice, ¿y la 5? Chaula dice, te brinco. No, Subaru dice, ¿y la 5? Chaula dice que no quería decirlo. Subaru insiste, ¿no? Y había una razón por la que Chaula no quería decir esto. Y comienza a deprimirse, ¿no? Diciendo, si digo la quinta, van a avanzar rápido, lo que Subaru se sorprende. Chaula comienza a decir sus sentimientos, que amaba al maestro y que estuvo solo 400 años y que aunque ha pasado tiempo con el maestro, Subaru comprende ese dolor, ¿no? Porque se acordaba de Beatriz. Chaula menciona que es muy poco tiempo que está pasando con el maestro y aunque ella pensó que solo con verlo ya estaría bien, aún siente que falta mucho por pasar con el maestro. Subaru comprende que Chaula no tiene malas intenciones y que su transformación y que comienza a tocar no es voluntaria, ¿no? De repente Chaula exclama, oh no, alguien rompió las reglas. Y entonces Subaru dice, ¿qué? Rápido, Chaula dice, dime la quinta regla. Y dice, maestro, ordéneme que me mate y lo haré antes de que me convierta, por favor. Subaru dice, está bien. Si me dices la quinta regla, voy a ordenar que te mates. Chaula le dice que la quinta regla es que no está prohibido destruir destruir las pruebas para avanzar. Así es, la quinta regla es que se pueden destruir las pruebas para poder avanzar. Chaula le dice como que comienza a transformarse, ¿no? Y estaba como una compatidad y todo, ¿eh? Dice, maestro, ordéneme que me mate. Subaru dice, te mentí. No te voy a ordenar que te mates. Así es, Subaru quiere ayudar a Chaula, ¿no? En eso Chaula con Subaru como Chaula estaba delante de Subaru, comienza a aventarse y Subaru también cae y toda la vaina. Los dos caen al abismo y así Subaru muere y se reinicia. Volviendo otra vez al punto de Aurora, a la biblioteca Subaru regresa. De tantos regresos, obviamente esto afecta a este Subaru, ¿no? Cada vez su fortaleza mental estaba quebrada cada vez más después de cada bucle. Solo estaba con la determinación de ayudar y se dice a sí mismo, definitivamente te ayudaré.
recuerda las palabras con las que le dijo a Chowla. Entonces llega donde Rey y encuentran que Agula está hablando con él. Rey se sorprende de que todos hayan llegado también. Rey era imponente como siempre y agarró a Agula. Él hizo un sonido de "Gah". Julius habla sobre que Rey no se comporta como un honorable espadachín y caballero. A Rey le importa 4 hectáreas, las palabras de Julius. Julius Beatriz Subaru estaba en problemas a la defensiva. Rey dice, pruébame y verás. Le decía a Gula mientras lo intimidaba, ¿no? Y así Gula lame su mano. O sea, después de que ya había negociado con Rey con Gula, lame su mano y automáticamente se transforma en él. Rey es demasiado poderoso y ha tomado el control. Gula no se lo esperaba. Cuando Gula se devora a Rey, en ese momento estaba felino, pero como que se comenzó a comportar de forma rara Gula. A moverse, como que a bailar, cuando de repente toma el control de Rey, pues, ¿no? Y es él quien devora a Gula. Rey había regresado a la vida y pone a pleito a los demás. Recuerden que Rey no es aliado de nadie, ¿no? Y es una persona muy problemática. Entonces Julius le dice, yo soy tu oponente. Atacaba a Subaru y Julius Beatriz defendía con las habilidades, ¿no? Beatriz usa al chama, o sea, Rey estaba atacando. Y entonces un desgarro de espacio traga a Rey. Beatriz usa su habilidad para como tragarse a Rey, ¿no? Y Rey como si nada con sus palillos corta esa magia poderosa de Beatriz. Recuerden que él está roto. Y así, amigos, Rey corta a Subaru. Subaru se desangra y dice, volveré. Esta es la cuenta 1. Subaru comprende lo siguiente. Muere, obviamente, pues, ¿no? La pelea y contacto de Rey y Gula no se puede detener. Si es Julius, existe la posibilidad de que pueda ganar. Natsuki y Subaru no tienen ninguna posibilidad contra Rey. Subaru regresa de la muerte y ve una hermosa niña con ojos preocupados y le sostenía la mejilla. Ella era Beatriz quien le sostenía la mejilla a Subaru. Ella le dice, ¿recuerdas a Betty? Él dice, estoy bien, descuida. Y así se ponen a conversar, ¿no? Entonces Subaru se acuerda de la cuenta 1, ¿no? Beatriz no entiende. Entonces lleva a Julius y forma de las bestias y así se repite esa parte. Se dispersan. Subaru y Beatriz se quedan van con Emilia a ayudar. Todo se complica. Gula domina. Subaru muere. Con ira y dolor, Subaru dice cuenta 2, o sea, cuando Subaru se va con Gula, muere otra vez, pues. Subaru analiza lo siguiente, que Emilia y Ram cooperen con un objetivo de un acuerdo temprano con Leiva Tenkaitos fracasó. El tiempo es esencial para apoderarse de la forma física inferior de Ram a través del corazón de León. Sora tuvo dificultades esta vez con su técnica. El ataque de Beatriz es incompatible con Gula. Y así Subaru analizaba la cuenta 2, o sea, 2 veces más que había muerto, ¿no? Pero esta vez analizando como cuenta las ventajas y desventajas. Y así entonces continuando, Subaru regresa de la muerte y otra vez pone al día a todos, ¿no? Mientras observa a Meili, que luchaba comandando a su lombriz de arena, los ojos de Meili estaban inyectados de sangre, ya que, aunque ella tenía la tal habilidad, usarlo con bastantes mabestias para controlarlas al mismo tiempo, y mabestias poderosas, ¿no? Entonces esto le afectaba bastante a Meili, no tenía como una sobrecarga. Y estaba con ella Subaru encima de las lombrices. Esta vez Subaru junto con Meili apartaron a las mabestias. Esta vez, él usó el olor de la bruja como cebo para que le siguieran las mabestias. Meili exclama, la bruja realmente te ama, ¿eh? Así es, amigos, Subaru usó otra táctica en este bucle, otro plan para llevar a las mabestias a otro lado, ¿no? Subaru concluye que él era uno de los ocasionantes de un obstáculo. Las mabestias se dirigían a la torre a por él. Subaru pensó sobre la regla de que no está prohibido destruir las pruebas. Pensaba y analizaba eso. En ese momento, un aguijón de luz cae y mata al gusano. Subaru y Meili caen. Subaru agarra a Meili. Y resulta que esto era causado por Chowla, obviamente, ¿no? O mejor dicho, el escorpión, quien estaba atacando a Subaru. Subaru sabía que dentro de la torre se había roto una regla. Por eso Chowla era inevitablemente un enemigo. Subaru muere por los ataques mágicos del escorpión. Subaru muere y se dice, cuenta 7. Y analiza lo siguiente.
escapar fuera de la torre da la eficacia de traer a una bestia, ¿no? Y el objetivo de una bestia de Subaru. Con Natsuki Subaru solo, Meili no puede ser protegida. Subaru regresa de la muerte. Recuerden que él domina Corazón de León, ¿no? Donde sabe las posiciones de sus compañeros y sabe las batallas inevitables. Subaru esta vez lleva a Julius a apoyar a Emilia y a Ran contra Lei Petenkaitos. Subaru activa su habilidad. Sus compañeros eran más hábiles, más rápidos y así igualaban la batalla contra Gula. Beatriz también los apoyaba. Así tienen una batalla épica e intercambio de palabras donde Subaru menciona sobre la habilidad de Gula, a lo que él habla que ya ha experimentado eso burlándose. Después de una batalla épica, Gula se escapa y se va. De repente, el problema de Rei se había postergado, ¿no? Pero escapó. Aparece un nuevo problema. En ese momento aparece Rei, diciendo que la torre era su jardín. Ran usa un fuerte movimiento para atacar a Rei Astrea. Después lo demás estaba en guardia. Ran ataca a Rei Astrea desde atrás, ¿no? Un rápido movimiento, todo siendo bufeado por Subaru. Y recuerdo que Subaru almacena todo el dolor y cansancio, fatiga y todo ese sentimiento insoportable de los personajes, ¿no? Entonces Subaru en ese momento sentía bastante ese dolor, ese cansancio. Y Ram obviamente se daba cuenta, ¿no? Al ver que no logró nada, Ram exclama: monstruo. Rei manda a volar a Ram de una patada. Aún así, Ram logró agarrar su pie. Rei se dio cuenta que el causante era Subaru, ya que Ram soportaba todos sus ataques y que pudiera hacer tal movimiento, ¿no? Rei intenta atacar a Subaru, Emilia lo protege y es dañada en el hombro. Para más detalles de los ataques y habilidades, les dejaré en la descripción la web novel para que lo lean. Rei patea a Emilia y la manda a volar. Recuerden que Ram, cuando Rei pateó a Ram, ella se agarraba de su rodilla, pues no. Rei era un monstruo, estaba roto. Todos estaban frustrados. Subaru clamó: shit. Beatriz y Emilia protegían a Subaru. Beatriz pregunta por qué va detrás de Subaru, por qué quiere matarlo. Rei responde que aunque él es el que hace la prueba y todo, al poseer el cuerpo, ahora conoce mejor a Subaru de primera mano, ¿no? Ya que absorbió a un Gula, a Royal Fur, ¿no? Y que por lo tanto, con esa información que él tiene ahora, él quiere que la existencia de Subaru debe ser borrada. Dice que quiere que Subaru sea borrado. Dice que la existencia de Subaru es repugnante. Beatriz se molesta. Beatriz usa Alminya. Exclama: yo soy el gran espíritu de Natsuki Subaru, Beatriz. Rei cogió la espada de Julius y la atacó. Y así, amigos, hay varios números de cuenta, pero solo la historia nos salta, ¿no? Es decir, hay varios números de cuentas que Subaru va contando, pero en la historia como que hay lapsos de tiempo donde no se explica cada número de cuenta con detalle, sino que se salta de un número a otro. Entonces yo les estoy omitiendo esa información. Subaru muere. Rei hizo sushi a todos. Muere y revive. Subaru analiza y se dice a sí mismo: cuenta 15. Por eso le digo esto de las cuentas. De la cuenta 7 se pasó a la 15. Se llevan 15 veces que Subaru muere. Haciendo cuenta, ojo, aparte de las que ya sabemos que muerto. Se dio cuenta Subaru, ¿no? En su cuenta 15 que dice: Gula deserta al ver que tiene las de perder. Rei quiere matar a Subaru. Nunca más dejaré que alguien muera antes que él mismo. Eso es lo que dice Subaru en su nueva cuenta. Subaru revive en el momento que ve a Beatriz, la abraza muchísimo, con gran fuerza. Beatriz, desconcertada, dice: ¿qué pasó, Subaru? Beatriz estaba preocupada. Subaru estaba agradecido de poder volver y dice: tú y yo somos, Beatriz, socios. Y así vuelven a hablar. Subaru dice que no se preocupen, que él sí se acuerda y que pasó algo inesperado. Aparece Meili y Equidona. Subaru esta vez está muy afectado, ¿no? Recordemos que Subaru, aunque tenga la determinación, la voluntad y todo, la fatiga mental, este cansancio mental, hace que su cuerpo, aunque esté sano y regrese de los otros bucles, pues esta carga mental hace que se sienta débil, ¿no? Pues el cuerpo siente ese pesar, esa debilidad, efectivamente le afecta físicamente por tantos bucles que ha tenido, ya que recordemos que este Subaru es un Subaru nuevo, no está tan acostumbrado como el otro Subaru. Entonces Subaru no puede ponerse de pie y no entiende, le faltan fuerzas. La chica se preocupa. Subaru decía que quería levantarse, pero también se le dificultaba hablar. Y Subaru quería explicarles a todas, ¿no? Sobre los planes, todo, pero no podía, no le salían las palabras, apenas podía mover la boca. Subaru no entendía, ¿acaso estaba perdiendo su espíritu? ¿Tan débil era? Bueno, amigos, recuerden que, como les vuelvo a repetir, el tormento mental de Subaru le afecta tanto que su cuerpo se siente afectado por más sano que esté, ¿no? Subaru piensa que desde el principio nunca fue un superhombre. Subaru piensa como que ¿qué fue lo que hizo Natsuki Subaru increíble? ¿Alguna experiencia lo hizo cambiar? ¿Alguien lo cambió? ¿Por qué
este Subaru actual era tan débil. Se decía Natsuki Subaru. Subaru se sentía inútil, incapaz, y se dice, Natsuki Subaru, te convoco. O sea, este Subaru comenzó a invocar al Natsuki Subaru anterior. Según él, pensaba que este era el momento adecuado para invocarse. Comenzó a hablar Natsuki Subaru, ¿no? Subaru comenzó a hablar, refiriéndose a Natsuki Subaru. Si estás dentro de mí, sal ahora, ven, muéstrate. Subaru se sentía mentalmente ya muy débil, por eso querían Natsuki Subaru que todos anhelaban y tenían fe, ¿no? En ese tipo de Subaru. Entonces este Subaru decía, maldición, ven, mierda, todos te necesitan, parece. Subaru era un inútil en ese momento, se sentía fatal. Las chicas habían seguido adelante dejándolo a este Subaru en la biblioteca para apoyar a los demás, ¿no? Le decían Subaru descanse todo y Subaru estaba tan débil que apenas podía hablar, pero como estaba en mal estado, se lo dejaron ahí, ¿no? Subaru estaba preocupado porque sabía que estaban destinados a morir. El activa corazón de león susurrando débilmente. Subaru podía percibir a sus aliados, a sus amigos, las luces, ¿no? Aunque en bucles interiores también notó algo curioso. Que una luz aparecía en la biblioteca donde estaban los libros de los muertos. Así es, amigos. Después de tantas cuentas que hacía Subaru, se dio cuenta de un pequeño detalle, que en la biblioteca Teyata había una pequeña luz débil. Y recuerden que esta luz que ve Subaru es de los aliados. Subaru se decía, ¿y esto qué es? Entonces apenas Subaru podía moverse, ¿no? Estaba demasiado débil. Se esforzaba. Exclamó, un momento, eso es. Y siguió avanzando. Aquella luz captaba un solo libro de los muertos. Así es, amigos, esa luz era un libro de los muertos, ¿no? De los difuntos. Entonces Subaru lo vio. Y con sus diminutos esfuerzos, Subaru avanzó hacia el libro. Y lo vio. Así es, amigos. Este libro de los muertos no era nada más, nada menos que el libro de Natsuki Subaru. Ese libro tenía su nombre. Ojo, hay que tener en cuenta que la historia de los números de cuenta, como les repito, son las muertes de Subaru, ¿no? Y la misma historia se salta, ¿no? Capítulo 73. Subaru en ese momento de ver que ese libro que tenía era nada más y nada menos que el libro de Natsuki Subaru, su garganta se secó. Subaru por un momento quedó en silencio y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. También es que la luz haya detectado ese libro al usar Corazón de León. Subaru se dijo a sí mismo, estoy siendo tratado como un muerto desde que perdí mis recuerdos. Subaru pensaba con temor, ¿qué pasaría cuando leyera su libro? Preguntaba desde dónde empezaría y dónde terminaría el libro. La historia de Natsuki Subaru se perdía en sus pensamientos con miedo. Al final, decidió que abriría el libro y lo leería. Y entonces su conciencia se hizo uno con el libro. Y así, amigos, Subaru se adentra en el libro. Subaru, cada vuelta de la conciencia veía un laxo de una muerte, de una marca, de una muerte. Y se hacía comentarios negativos, diciendo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué es lo que pasó? Mientras analizaba a sí mismo y hacía comentarios de cómo moría. Y así vio sus muertes. Mientras pensaba y se comentaba a sí mismo, me gira en el libro. Vi los recuerdos a Emilia, a Rin, a Ran y a todos los demás. Ojos, amigo, cada vez que Subaru, como les digo, veía una muerte, regresaba a la biblioteca. Su conciencia, o sea, cada muerte lo regresaba y él volvía a leer, para adentrarse más en las muertes, experimentar y obtener más recuerdos, porque tenía muchas muertes. Es por eso que cuando regresaba a su conciencia, Subaru hacía comentarios de sí mismo sarcásticos. Subaru vio la primera y segunda temporada del anime, las muertes se seguían como lana. Papá, mamá, exclamó. Con los recuerdos de las pruebas de la segunda temporada, Subaru lo vio. Cada vez que volvía, sudaba frío y se atormentaba. Reflexionaba y experimentaba muchas sensaciones. Cada vez que volvía, se comentaba por qué Natsuki Subaru. Decía, dime por qué eres especial. Y así leía y regresaba. Subaru cada que regresaba se decía, por favor, dime qué es lo que te hace diferente a mí. Tú eres especial, ¿verdad? Por favor, cambia mi yo débil. Subaru se daba cuenta que Natsuki Subaru era igual, era débil, mezquino, arrogante, paparrón, completamente impotente. Entonces, ¿por qué decía Subaru? ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes, Natsuki Subaru? ¿Por qué los hacía tan diferentes? Entonces, su conciencia de Subaru se dice, lo entiendes, ¿verdad? Usted responde, sí, lo entiendo. Al darse cuenta, Subaru no estaba en la biblioteca, estaba en un mundo blanco. Dice, lo entiendo, Natsuki Subaru. Después de todo, porque tú eres yo y yo soy tú. Y esta parte es épica, amigos. Para más detalles, recuerden leer la novela, porque es un diálogo muy extenso. Capítulo 74, Natsuki Subaru. Así Subaru y Natsuki Subaru conversan, donde se expresa Natsuki Subaru diciendo, oye tú, ya que se le hacía raro llamarle hermano o otro yo. También le decía, ¿no? El Subaru actual, sin fuerza, en las rodillas, él se cayó. Natsuki Subaru se acerca a este Subaru. Subaru grita, no me toques. Exclama, ¿por qué estás aquí donde estoy? ¿Por qué estás en este lugar? Natsuki Subaru dice, es la prueba de que me has alcanzado. Ya no hay nada que no sepas de mí. Me has alcanzado. Subaru dice, no bromees. Este Subaru actual aún no comprendía. Dime, ¿acaso eres Kula? ¿Y este es uno de tus planes? Bueno, amigos, Subaru no descartaba esa posibilidad, ¿no? Como que estaba sospechando de Natsuki Subaru. Subaru se queja con Natsuki Subaru diciendo que el regreso de la muerte es una mierda, no es un poder asombroso, y que los resultados
son una porquería. ¿Cuántas veces tendría que ser engañado, pisoteado, aún con el regreso de la muerte? Natsuki dice que eso es porque los ama a todos, que hace todo ese sacrificio porque los ama a todos. Natsuki dice que entiende que esta es una posición difícil en la que él está, y las quejas, todo eso lo comprende, ya que él también pasó por eso. Natsuki dice que todo es frustrante, que lo sabe. Subaru exclama, como si supieras todo eso. Natsuki exclama, claro que lo sé, soy tú, ¿recuerdas? Subaru le dice a Natsuki que no miró sus recuerdos, que aún no ve porque era alguien tan increíble que aún no ve esa parte, y que esperaba ver eso. Y tal vez comprender por qué era asombroso y podía también ser algo así. Subaru estaba decepcionado, ya que en realidad sí lo vio todo. No había diferencia entre Natsuki Subaru y Subaru. Natsuki dice, amo a Emilia. Subaru dice, bastardo sangriento, ¿lo haces porque amas a todos? Porque no eres un superhumano, porque sigues siendo un mocoso idiota. Subaru dice, tú eres Luis, ¿verdad? Natsuki exclama, no lo soy, lo sabes muy bien. No hace falta explicar. Subaru dice, supongo que sí. Subaru se queja de por qué desapareció, ¿no? Y por qué... Subaru se queja, ¿no? Por qué desaparecieron los recuerdos y todos los problemas. Natsuki explica otra vez que fue gula. Subaru dice que Natsuki Subaru es un idiota mezquino, débil e irremediable. Natsuki dice, no te menosprecies así. Tú eres yo. Natsuki dice, eres un hombre increíble, Natsuki Subaru, diciéndole Subaru actual, y así era Subaru, ¿no? Y Natsuki Subaru evangeliza a Natsuki Subaru. Natsuki habla sobre lo que fueron capaces de hacer, ¿no? De conocerse y encontrarse aquí. Hablan sobre Lois Arnen y también se preguntan qué pasará cuando se unan todos los recuerdos. Hablan sobre Ren, que había aparecido diciendo que había aparecido, no todos estaban poniendo al día, y entonces este Subaru dice que Ren es suya, y Natsuki dice no, que no es suya, y se comienzan a pelear. Entre palabras, Subaru agradece a Natsuki por haber salvado a los personajes de la primera y segunda temporada, y le agradece a Natsuki diciendo gracias por enamorarte de Emilia. Yo también la amo. Natsuki dice, lo sé. Y así, amigos, y luego apareció Luis Arnett después de una charla, ¿no? Hay un flashback de Luis donde se ve que ella tomaba el control de los gulas, ¿no? Cada vez que activaban habilidad y todo eso, diciendo que el exterior es aburrido, pero que ella quería ser feliz. Al parecer se revela que Lois nació en el Love Laguna y que en un principio sus hermanos no sabían de ella. También cuando se encontró por primera vez con Subaru y vio los recuerdos de muerte, y todo eso se ve en el flashback, donde vio diferentes escenarios gracias a la habilidad de Subaru y sus recuerdos. Y así comienza a recordar lo mismo donde preguntaba a Subaru si era un arzobispo del pecado. Lois quería regreso de la muerte, esa habilidad, ya que así, según su enfermiza forma de pensar, podría experimentar diferentes vidas y ser feliz. Tomando mucho interés por Subaru, así vuelve el momento donde se están encontrando, ¿no? Ella piensa que como devoró sus recuerdos, usando su habilidad se transformaría en Subaru. Y también se nos menciona que una parte de ella puso en Subaru. Pues, así para incorporar esa habilidad, ella quería robar la habilidad. Así, usando las habilidades, Lois obtuvo la autoridad de Natsuki Subaru. Lois notó que al asimilar esto, brotaron sentimientos de amor. Ojo detalle con esto, se nos menciona que Luis, como ya había devorado su bar y todo lo recuerdo, y tal vez usaba la habilidad para como que asimilar, como que obtener el gen. Y al hacer eso, a través de los recuerdos obviamente, lo que había absorbido de Subaru, sintió un amor inmenso, Lo primero que sintió, ojo. Entonces le pareció molesto ese sentimiento y lo descartó. Lamiendo su alma, con su lengua, Luis heredó los recuerdos abrigando el factor. En resumen, Luis, por su ambición retorcida de ser feliz, asimiló los recuerdos para asimilar también el regreso de la muerte. Y regresando a ese punto, Subaru dice, entonces pudiste ver lo que quería Lois Arne. Y entonces la conciencia de Luis vuelve y ella se... Al volverse una con Natsuki Subaru, asimiló todo. En ese momento, Lois grita de desesperación. No, grita. Lois nunca pudo haberse esperado. Ella experimentaba las muertes, esos traumas que la llevaban a la locura. Comienza a enloquecer. Sentía el terror, la amenaza, la desesperación. Una locura de un lunático que se repetía una y otra vez. Ella seguía gritando de desesperación, atormentada, de miedo a la muerte. Ella grita, no quiero morir. Nosotros no queremos morir. Lo odio, lo odio, lo odio. Al asimilarse con esa existencia, experimentando todo lo que Subaru había experimentado, esa locura, ese miedo a la muerte misma una y otra vez, ese temor horrible, esa desesperación. Ella, al haber asimilado el regreso de la muerte a través de los recuerdos, experimentó la muerte una y otra vez, de la forma más cruel. Esto era muy diferente a solo probar recuerdos. Ella estaba experimentando la muerte. Luis era atormentada y exclamó, para que alguien pueda soportar más de 20 veces, debe de estar loco, debe de ser un demente, un monstruo. Luis siempre extendía su mano a las almas para experimentar sus vidas, para según ella buscar la felicidad.
Esta vez el alma de Subaru no había sido lo que esperaba. Luis comienza a exclamar y gritar: no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y así Luis cada vez que enloquecía, Subaru exclama: por eso cuando tratabas de comerme te lo dije. Te dije que hacer eso te iba a hacer arrepentir. Capítulo 76. El infierno que lleva un hombre. Mientras Luis agonizaba agarrándose la cabeza tirada en el suelo, Subaru exclamó: sí, seguro que soy asombroso, ¿cierto? Más que Subaru. Subaru dijo a Luis: oye. A lo que Luis, temblando de miedo, se sorprendió. Subaru dice: estás muy asustada. Luis Arnott, tú pierdes. Conoce eso y verá. Entonces, Subaru le dice: suelta a las personas que has comido, si haces eso. Y Luis Arnott dice: si hago eso, ¿qué? Luis estaba tirada en el suelo de miedo gritando: no, si hago eso, luego, ¿qué? Decía Luis Arnott. A lo que Subaru sigue hablando: si haces eso, se restaurará el honor de las personas y entonces te dejaré. Luis dice: no dejarás. ¿Nos dejarás? ¿Dejarás el libro? Eso es imposible. No lo es, no lo es. Y así gritaba desesperadamente Luis. Y decía: Onisa no nos dejará. Onisa destruye a sus enemigos, no hay forma de que haga eso. Luis sentía un miedo incalculable. Subaru dice que no lo hará, que no la salvará y que no hará eso. Y tampoco la compadecerá. Sabemos lo que sabemos, exclamó Luis. Y así siguió: sabes la estrategia de Onisa, no te dejaremos. No te devolveré nada si no nos matarás, si no tenemos nada que ofrecer. No, gracias, nuestros hermanos te comerán. Y se comienza a distorsionar la sala, porque ya Subaru como que se está oyendo, pues. Y Luis dice: ¿no es eso lo que se suponía que era? Y escuchó a Luis Arnett esa voz. O sea, amigo, parece que había otra Luis hablando con ella, ¿no? Luis estaba sonriéndole a la Luis. Luis tenía un plan, pues, de poder absorber el gen para su felicidad y luego volver al mundo real y luego pasarse al mundo real, ¿no? Para así poder usar el solidaridad de retorno de amor. Luis dice: estira su mano. La Luis atormentaba a esta Luis que estaba encogida en el suelo. Exclamó: no me toques. Esta Luis se reía y la abrazó. Se nos revela que Luis había estado planeando bastante sobre separar a los Subaru y implantar la maldad dentro de él. Y así Luis esperaba como parte final de su plan asimilar esta vida. Aunque no salió como esperaba, se nos revela que Luis había estado planeando bastante sobre separar a los Subaru y implantar la maldad de él. Vaya la redundancia. Y así Luis esperaba como parte de su plan asimilar esta vida. La Luis le decía que había conseguido algo asombroso. Luis atormentada decía: cállate, ya no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Esa Luis devoró a Luis atormentada. Así es, amigo. Y mientras tanto, del mundo real, Lei luchaba con Emilia. Subaru ya se había ido hace rato de ese mundo de Love Laguna. Lei luchaba con Emilia. Aparece un joven y dice que puede que no conozcas, pero soy Clea, le dice Emilia a Subaru, pensando que ya no iba a recordar a Subaru porque ya la había devorado. Y Emilia sí dice: déjame hasta a mí. Una Emilia preocupada y temerosa exclamó: sí, amigo, parece que Subaru ya era cuando Emilia ya había sido devorada. Pero Subaru dice: está bien, Emilia-tan. Así es, amigos, este es un momento épico. Aparece Subaru y grita: mi nombre es Natsuki Subaru y soy el único caballero de Emilia-tan. Emilia exclamó: Subaru. Y en ese momento corrió hacia Subaru. Subaru le dijo: Emilia-tan, ¿hueles también que te cambiaste de champú? Y me dice: tonto, eres un tonto, estoy preocupado. En ese momento, el corazón de Emilia latía con calidez de escuchar estas palabras. Capítulo 77, contrata que Subaru dice: perdón por preocuparte, pero estoy de vuelta. Revivido, ya sabes, tú me entiendes. Tus recuerdos los recuperaste, dijo Emilia. Fuiste tú igual incluso sin tus recuerdos. Ya sabes, dabas todo de ti. Subaru dice: es fácil, siempre estuve dentro de mí y dentro de Emilia. Entonces, está bien. Lei dice: entonces estarás satisfecho. Subaru exclama: no pensé que serías tan paciente con este reencuentro, Lei. Lei dice: bueno, eso es parte de un gourmet esperar. Estar atento a la comida. Subaru dice: estoy de acuerdo, dado que tu hermana sufre tanto. Y entonces Lei se molesta a lo que menciona esto Subaru, ¿no? Lei exclama: bastardo, ¿sabes algo sobre Luis? Y bueno, al parecer estos gulas se preocupan por su hermana Luis, ¿no? Es la única persona que se nos menciona. Subaru dice: no sé nada, bastardo, fue ella la que entró en mi cuerpo. O la única persona importante para Lei, era su hermana. Y así empieza la batalla de pijas, amigos. Mientras Subaru coqueteaba con Emilia, Subaru dice: Emilia-tan, tengo una idea. Emilia dice: bien, hagámoslo. Subaru exclama: pero ni siquiera te lo he dicho. Emilia arrojó hielo a un espacio del fondo del pasillo y comienza a disparar, y luego dice que hay que reunirse con los demás. Lei estaba lejos, ¿no? Descansando por la batalla, mientras ellos se iban a reunir con los demás. Emilia dice: pero ¿y los demás dónde están? Subaru dice: no te preocupes, es el deber de Subaru. Y así activa Corazón de Leo. Subaru dice: primero veamos dónde está mi linda pareja. Al activar su habilidad no solo sabía sus posiciones, también los bufeaba mientras a él afectaba y soportaba eso. Emilia se dio cuenta y le preguntó si estaba bien, ya que se veía fatal. Mientras iban de camino aparece Lei de nuevo y lucha con Emilia. Subaru se topa con Ren, Patraich y Beatriz. Beatriz dice: Subaru,
y una chica que no conozco, supongo. Recuerdo que Emilia había sido borrada, ¿no? Entonces salta hacia Beatriz, Subaru grita, ¡oh, Beaco! Y salta hacia Beatriz, ¿no? Ella está linda y liviana. Subaru salta hacia Beatriz y la comienza a besar. Emilia, emocionada, dice, mira Beatriz, Subaru recuperó todos sus recuerdos y a mí también me recuerda. Tal vez no me recuerdes a mí, pero Subaru sí. Beatriz confusa le dice a Subaru si recuerda todo. Y Subaru dice, lo sé todo. No pongas esa cara, como Subaru. Subaru besa a Beatriz. Ran miraba a Subaru. Subaru dice, Ran me ama. Ran dice, ha pasado mucho desde que debo. Haces un escándalo grande como el verdadero Subaru. Subaru responde, bueno, pasa de todo en un día de trabajo. Subaru dice, he vuelto. Saluda a un hombre que puede dar el 150 de su poder. Ran se ríe y dice que no deja que se lo pierda. Patrachi está feliz. Sorprende a Subaru cercanos. Subaru dice que la quiere mucho a Patrachi y lamenta verla preocupada. Ren estaba detrás de Patrachi, ¿no? Patrachi la está hablando. Entonces se postula en la celebración. Explica a Subaru que Emilia es una ya importante y todos saben que no la recuerdan a culpa de Will. Emilia dice que no se preocupe. Aunque no la recuerden, ella está muy bien y feliz porque Subaru sí la recuerda. Todos se sorprendieron por estas palabras que decía esta semielfa, ¿no? De pelo plateado con unos ojos bellos y un cuerpo bello. Esta mujer bella. Todos se sorprendieron que ella dijera tales palabras por Subaru. Aunque no la recordaban, sabía que esta chica, que Emilia, tenía mucho aprecio y mucho afecto a Subaru. Capítulo 78, la 4 esquina. Todos comienzan a analizar la situación y Subaru habla de los dos gulas y las bestias que te espera el altar. Subaru habla de las reglas y por qué romperse una hará que Chaula se transforme y te será alguien muy peligrosa. Meili estaba deteniendo a las bestias arriba con Chaula y Julius estaba batallando con Rey. Todo eso había sido el plan bajo las órdenes de Beatriz. Subaru se sorprende, ¿no? Que este Subaru a la que Rey se asimilará con Gula. Subaru le dice que dejen a Julius combatirlo con él. Después de analizar y ver quiénes peleaban con quién, Subaru dice uno para todos y todos para uno. Listos. El oponente a enfrentarse es Leibet en Gaitos. De camino Subaru usa Corazón de León. Ran estaba débil, pero gracias a eso se puso mejor. Subaru explica su poder a Ran y bufeaba a todos, ¿no? Subaru y Ran conversan sobre Rin y le dice que él debe cuidarse. Luego aparecen más bestias, la Rey Centauro y todos esos más bestias de tipo especiales. Chaula arriba sigue disparando. Entonces aparece Subaru y dice, Chaula. Chaula dice, oh, no. Ay, rompió una regla. Recordemos que Equidona estaba con Meili y Chaula. En ese momento Subaru clama a Chaula y ella dice, maestro, estoy por convertirme, por favor, ordéneme. Subaru dice, ¿cuántas veces te diré que no soy tu maestro? Por eso, hablaremos de eso más tarde, donde verás si lo omito o no. No te voy a pedir que mueras, Chaula. Chaula exclama, maestro, te amo. Y así, amigos, el escorpión ataca a Subaru y Equidona Murak. Subaru arroja al escorpión con ayuda de Meili. El escorpión cae al suelo desde arriba. Subaru le dice, Meili y Kidona responde, Natsuki Subaru, el escorpión cae desde arriba. De lo que Kidona dice, Natsuki Subaru, ¿recuperaste tus recuerdos? Subaru dice, ¿pero cómo lo sabes, Kidona? Y Kidona dice, lo sé por la cara de Beatriz, que se ve orgullosa. Y esa chica que no conozco dice Kidona. Subaru dice, es Emilia. Y así resume lo sucedido, ¿no? ¿Qué pasó? Subaru le dice a Kidona que vaya con Emilia a apoyar a Julius. Kidona confía en Subaru, aunque no conoce a esta chica. Lo que le contó a Subaru es de confianza, ya que confía en Subaru. Y le hace caso, ¿no? Subaru y Beatriz se quedan allí para luchar con el escorpión. Subaru le dice a Meili que combatirán junto con Beatriz con el escorpión. Así es, Emilia y Kidona se fueron a apoyar a Julius. Ahora Beatriz y Meili van a combatir con el escorpión. Capítulo 79. Ready es TD Go. Tura y compañía luchaban con el escorpión. Les tenían difícil. También luchaban con el rey caballo, que apareció para hacer más difícil la batalla. Subaru hacía todo. Usó a su látigo y sus artimañas. Meili usó a otro rey caballo para contraatacar, manipulándolo. Así luchaba, una batalla épica. Mientras tanto, hubo otro grupo donde estaba Emilia. Emilia y Equidona iban a apoyar a Julius. Estaban de camino, cargando a Equidona en sus brazos. Emilia. Equidona reflexiona sobre la fuerza y determinación de Emilia. Aunque todos la olvidaron, Subaru tenía mucha fortaleza, pensó Equidona. Y a la vez pensó en cómo se sentía Julius, que se debería haber sentido pésimo. Mientras tanto, Julius tenía una batalla muy difícil con el monstruo de Rey. Llegan las chicas a apoyar a Julius. Él se preguntaba quién era la chica de pelo plateado. Emilia atacaba a Rey apoyando a Julius. Emilia dice, mis disculpas, pero necesito que Julius gane. Julius pregunta a Equidona quién rayos era esa chica. Equidona pone a Julius al tanto. Julius agradece, aunque no entiende qué hacen allí con él. Ellas explican sobre el plan de Subaru y Julius se asombra. Emilia le dice a Rey que ella pasó su prueba aplicándolo en sus palillos, a lo que él respalda es
Y entonces Emilia avanza, sigue su camino. Julia le dice que ella tiene un deber que cumplir. Así es, amigos. Parece que como Subaru ya sabía de los planes sobre la prueba que necesitaba romper todo eso, entonces todos quedaron en el plan de que Emilia siguiera avanzando, ¿no? Mientras todos estaban dando lo mejor de sí, que Emilia siguiera para conquistar la torre, ¿no? Porque ya había pasado la prueba con Rey. Emilia sigue avanzando para conquistar la torre. Ya saben, por la regla que le digo, no por la quinta regla, que se pueden hacer la prueba y todo. Emilia en el pasillo exclama: soy Emilia, solo Emilia, definitivamente volveré a verte, Julius. Kiona le da fuerza a Julius con sus palabras que le dice: tengo un mensaje para ti. El mensaje es este: todos están peleándose y esforzándose, así que apúrate y arregla las cosas, y luego ven a ayudar a los demás. Julius dijo, suspirando, comprendía el mensaje y quién lo vio. Entonces la historia se centra en Emilia, que subía a la torre muy rápido. Emilia sentía muchas emociones por todo lo que pasaba, sobre todo lo que sentía. Y las palabras creo en ti. Sabía que Subaru creía en ella. Y Emilia con determinación seguía adelante. Emilia vio una luz, entonces se dio cuenta que el primer piso estaba afuera. Vio nubes. El piso era incluso más alto que las nubes. Y Emilia sigue subiendo y llega al primer piso. Emilia observa un ser grandioso. Se queda sin palabras. Este ser habla y dice: tú que has llevado la cima de la torre, avanza por el primer piso, todopoderoso, peticionario. Yo soy volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, te pido la voluntad de ti que has alcanzado la cima. Así es, amigos, este dragón era el dragón divino volcánico. Entonces la historia nos traslada al siguiente escenario, donde Lei se encuentra con una Ran toda amputada, y Ran dice: por lo que me hicieron, tú fuiste quien nos rompió el amor fraternal de Reina Ran. Así que te pediré amablemente que mueras mientras gritas como un ser. Y así empieza la batalla épica, donde Ran combate con Lei Batenkaitos, y mientras Batenkaitos se burla de Ran, se dirige a ella como Nesama, como Ren la llamaba, y dice que sin su corno es inútil, que puede ser reemplazada por Ren. Ran se molesta cada vez más, aunque no entiende, y es lo que le molesta dentro de sí. Sabe que estas palabras son muy importantes para ella. Comienza a pelear y se comienzan a partir la madre. Mientras había diálogos de burla de parte de Lei, Ran lo despreciaba. Mientras tanto, Ran dijo: haz todo lo que puedas, Barusu. Y así la historia nos lleva otra vez a otro escenario. Meili usaba a la Rey hambriento. La historia se traslada con Subaru, Meili y Beatriz, donde están hablando de todo de sí. Meili usaba a Rey hambriento mientras Zoro y Beatriz peleaban con el escorpión también. Una batalla llena de golpes, fuerza física y magia. Zoro cuenta el plan y la ruta que tomó Emilia, diciendo que si hay una regla que dice que está permitido romper las reglas, entonces eso significa que debe de hacerse. Solo menciona: no nos alejemos mucho o no sabré lo que pasa por su habilidad Corazón de León. La principal preocupación de Subaru era Ran. Meili llamó a los dragones topo, que domesticó, y seguía la batalla. Beatriz atacaba, perforando el escorpión. En ese momento Subaru se preocupa y se sorprende, tanto que agarra el pelo de Beatriz. Se dio cuenta que la luz de Emilia estaba muy alta, y entonces desapareció. La luz de Emilia desapareció. Subaru no comprendía del todo, comenzó a preocuparse en sus pensamientos, pero se dice: cálmate, idiota, cálmate. Pensó tal vez que Emilia había muerto. Subaru no comprendía, su luz había desaparecido muy rápido. La chica le gritan a Subaru que se concentre. Subaru clama: no importa, sé que lo lograrán. Mientras tanto, la historia se traslada otra vez con Emilia volcánica. Emilia seguía sorprendida al ver al dragón divino, una de las entidades que derrotó a la bruja de la envidia. Se describe que el dragón medía 16 metros de largo. Emilia analiza y se da cuenta que el primer piso era el sabio, el segundo era Rey, y el tercero era volcánica, ¿no? O sea, de los pisos que ya habían pasado las pruebas. Los tres antiguos maestros estaban involucrados. Los tres héroes que derrotaron a la bruja de la envidia. Emilia pensó en voz alta que son amigos después de tanto mucho, y es como es muy lindo. Y luego dice: oh, quisiera en un momento de pensar en eso. Emilia se dice a sí misma y se concentra. Emilia dice: no sé qué tipo de prueba sea, pero por favor, debemos apresurarnos. El dragón observaba quieto a Emilia detalladamente. Emilia dice: estoy acostumbrada a que me miren y me discriminen, pero algunas personas esperan mucho de mí, como Subaru, Urbano y Beatriz. La presencia del dragón era abrumadora, y Emilia sentía que esta presencia la aplastaba. Se dijo a sí misma: no puedo perder. Volcánica exclama otra vez lo mismo: tú, desafiante, que has llevado a la cima, deberás atravesar este primer piso. Y así Volcánica vuelve a repetir sus frases. Emilia dice: pero ya me dijiste eso antes. Emilia dice: a través me repites eso porque no me he presentado. Yo soy Emilia. Emilia estaba confundida. Acortó la distancia y avanzó. Entonces tocó las escamas del dragón, sus patas, y exclamó: está frío. Emilia pensó: ¿cuánto tiempo había estado ahí este dragón para que tuviera este frío?
Volcánica otra vez exclama lo mismo. Tú, desafiante que has llegado a la cima, deberás atravesar este primer piso. En nombre del antiguo pacto que lleva Volcánica pondrá a prueba la voluntad de quienes llegaron a la cima. Y así, amigos, Volcánica repetía las mismas palabras una y otra vez. Emilia vio sus ojos y pensó, oh no, tal vez se hizo muy mayor y olvidó la prueba. Pensó que Volcánica tenía una muerte mental. Emilia estaba preocupada, debía apresurarse con la prueba, pero había un Volcánica que parecía que la edad la había tomado factura. Tampoco sabía qué tipo de prueba era y cómo debía superarla. Emilia estaba en un aprieto. Bueno, se nos explica algo que tal vez Volcánica en ese momento tenía Alzheimer, ¿no? Lo que se estaba suponiendo Emilia y todas las cosas. Emilia dice, oye Volcánica, es un problema si eres muy viejo. Y Volcánica seguía repitiendo las palabras de presentación. Emilia exclama, al menos Rey podía hablar con nosotros. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? Te dijo una Emilia preocupada. Emilia comenzó a inspeccionar el piso para encontrar pistas y descifrar la prueba. En su interior había 6 pilares y uno gigante en el centro. Emilia se da cuenta que estaba demasiado alto, que por muy rápido que corriera, la distancia era muy abrumadora. Entonces se preguntó, ¿cómo es que llegué tan rápido a este piso si está muy alto? Por más que haya corrido, parece como si me hubieran transportado aquí. Emilia pensó que una fuerza misteriosa la había llevado allí y que eso significaría que la prueba ya había comenzado. Emilia rodeó a Volcánica, pero él golpeado por su cola. Emilia se protege con una pared de hielo. Emilia pensó que el pilar donde estaba Volcánica, o sea, en el lugar habían varios pilares y Volcánica estaba como en medio, por así decirlo, y había un pilar ahí, ¿no? Cerca de él. Entonces Emilia pensó que tal vez algo había en medio, y ese pilar. Cuando se acerca, Volcánica ataca con su cola y Emilia justo activa su poder de hielo. Se protege, ¿no? Emilia pensó que el pilar donde estaba Volcánica, de seguro había algo importante que se escondía. Emilia invocó a los soldados de hielo, su nueva técnica, Ice Soldiers. 7 soldados fueron creados con un arma, y se acercó a Emilia y sus soldados a Volcánica, ¿no? Mientras tanto, la historia nos lleva a otro escenario. Por ahí peleaba y se burlaba haciendo trizas a Julius. Julius dejó el estilo de caballero por un momento, usando su tono como distracción. El rey elogiaba eso y el rey molestaba a Julius por ser un caballero, ¿no? Julius dijo, ahora lo comprendo, tu obsesión conmigo, hay algo en mí que te recuerda a ti y eso te disgusta. Julius comienza a hablar, ¿no? Y se revela que él no es un hijo legítimo de la familia Juklus, algo que nadie sabía. Hablaba que su padre una vez se fugó de una casa de su casa noble y se casó con una plebeya. Luego nació él, sus padres murieron, no se explica por cómo fue que murieron y por qué, pero se piensa que murieron y que él fue adoptado por su tío. Así es, amigo. El tío fue el que adoptó a Julius. Julius dice que su camino es fabricado, por eso se sabe que no es alguien con decoro, y que por eso fingirá ser un gran caballero, obsesionado con las apariencias, encerrándose a su verdadero yo. Julius dice, sí, un hombre torpe, basándome en las apariencias. Y así seguía Julius, ¿no? Diciendo que seguirá con su obstinación, el camino del caballero, de ser un gran caballero. También habla del poder de la amistad. Julius libera a sus espíritus y se disculpa por ahí con ellos, por permanecer con él. Aunque lo habían olvidado, después de liberarlos, los vuelve a llamar, diciendo que los ama. Recuerden que todo este tiempo los cuasi-espíritus de Julius no le prestaban su esfuerzo, porque Julius, al haber sido olvidado, como que los espíritus estaban confundidos de quién eran él y no obedecían el llamado. Así que Julius en este momento los libera, les dice que los ama y otra vez los vuelve a convocar. Ojo que todo este tiempo los cuasi-espíritus estuvieron sufriendo y toda la cosa, ¿no? Por eso Julius no podía usar su poder, pero con la fuerza de determinación y todo, y ahora con el poder de la amistad, ahora por fin los cuasi espíritus volvían a ser parte de Julius. Él los llama y los convoca diciéndole que sean parte de él, y lo apoyan y le obedecían respondiendo a su llamado. En conclusión, Julius se evangeliza a sí mismo y a sus cuasi espíritus. Julius dice, gracias por esperar, santo de la espada. Con una elegante presentación, ahora Julius contaba de nuevo con el poder de sus cuasi espíritus. Julius exclama, yo soy Julius, el caballero más grande, aquel que te cortará. Una batalla encadenada. La historia nos traslada otra vez a la pelea de Ran y Lane, donde seguían batallando con un intercambio fuerte de palabras. Ran comenzó a usar el máximo poder, preocupándose por Subaru, por esta carga que él iba a llevar. Se dijo a sí mismo que si pasaba mucho tiempo activando el poder, Subaru moriría. Acá se nos revela que cuando Ran perdió su cuerno y las consecuencias, Ran con el tiempo usó 3 cadenas para evitar el dolor, y eso y los negativos por haber perdido su cuerno, ¿no? Así es, amigos, 3 cadenas se puso limitando su poder. Recuerden que Roswell le curaba por la noche, ¿no? Entonces ahora Ran libera las 3 cadenas usando su máximo poder. Por eso las palabras que dicen, ¿no? Dirigidas a Subaru, donde se preocupaba porque al liberar estas cadenas, Subaru podía morir. Ya que quitar las cadenas es un arma de doble filo. En ese momento Subaru siente una grandísima carga, una grandísima presión. ¡Tac! Subaru comienza a gritar. La historia se traslada a él con la batalla del escorpión. En ese momento, Mary tiene un flashback de sus acciones,
Y cómo quiso leer el libro de Elsa, ¿no? Pensó en Subaru y Beatriz. Pensó en Subaru y Beatriz. También Meili intenta domesticar de todo para ayudar, para que le ayuden en la batalla. Subaru, Beatriz y Meili la tenían difícil. Sufriendo en combate, Meili estaba de 100, controlando los caballos reyes, amabestias. Recuerden que esto es gracias a la habilidad de Subaru, ¿no? O sea, él bufeaba también a Meili, a todos, donde ellos estaban, porque al usar la habilidad Meili también la afectaba, pero al ser bufeada como que se sentía más ligera y podía controlar mejor el poder, ¿no? Porque eran bastantes más bestias que controlaba. Subaru era el que se la llevaba todos los efectos secundarios, se los sufre. Y entonces hay una explosión por el gran escorpión. ¡Pam! El escorpión lanza y explota. Y así sale volando Meili, donde Beatriz y Subaru la quedan mirando y gritan Meili. Meili sale volando. Y la historia nos traslada hacia Ran. Ley activa eclipse solar. Ran da todo de sí. Capítulo 83. Ran tiene un flashback de cuando era niña, cuando estaba en la aldea y todo lo que vimos en el anime, ¿no? De la historia de Ran y de Ren, ¿no? De cómo nacieron con el pueblo y sus padres, la aldea que querían matarlo y al final cómo no atacan el culto de bruja, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión como Ran ya no recordaba a Ren, entonces veía cosas borrosas, obviamente, pues, ¿no? Porque Ren había sido borrada, recuerden. Se revela que Lei escapa porque como Ran había liberado sus cadenas, estaba siendo bufeada por Subaru, podía dar todo de sí. Entonces Ran es bastante poderosa y Lei se veía en desventaja por el buff de Subaru y se va directo hacia Ren. Ran ve con clarividencia a Patrache para ubicarlo, corriendo para detener a Lei. Ran comienza a sentir los efectos secundarios de su poder, pensando que tal vez Subaru murió o aún así, solo fue por unos minutos. Ran piensa que el precio es tan alto que ni Subaru logró asumir todo, o tal vez Subaru estaba fuera del campo de batalla o pasó algo que por un breve momento que hizo que Subaru se desconectara. Mientras tanto, Lei encontró a Patrache, de ella protegía a Ren. Lei estaba molesto, ya que por culpa de Subaru no podía matar a Ran. Se nos revela que por usar Eclipse mucho tiempo, esta habilidad tiene efecto secundario, no el Eclipse. Y como Lei lo está usando mucho tiempo, entonces un caparazón dentro de ese rompió y como que estaba entreverando el poder, todo lo que sacaba se estaba entreverando. Ojo con este dato. Entonces Lei golpea al Patrache y lo manda a volar. Entonces llega Ran. Lei se burlaba de Ren, que estaba tirada a un lado. Ran estaba furiosa. Ran se da cuenta que Lei estaba distorsionado por usar mucho su poder de diferentes personas. En ese momento parece que el poder de Ran y Ren resuena. Lei comienza a golpear a Ren y a provocar a Ran. También a Patrache, que Lei estaba dominando esta vez la batalla, golpeando a Ran, y Ran se da cuenta de algo, ¿no? Entonces, como le digo, el poder de Ren y Ran comienzan a resonar. Es decir, el cuerno de Ren comienza a brillar. Ran estaba usando el poder a través de Ren, ¿no? Para que la ayudara, ya que son gemelas, no están conectadas. Entonces a través de Ren estaba usando también su poder, usando el cuerno para como que poder activar el poder, ¿no? Y así, con ayuda de Ren, que estaba ahí tirada, pues todo inconsciente, porque cada como un estado vegetal, embosca a Lei, ¿no? Y le da unos golpes duros, ya que estaba con su poder y todo activado. Ran mira con ojos fríos a un Gula todo débil. Ya sabemos lo que va a pasar. Y así la historia nos traslada con Emilia, donde se quedó con sus soldados de hierro. Capítulo 84. Eran 7 soldados con la forma de Nacht y Subaru. Emilia dice, pero son más fuertes y rápidos que Subaru real. Vamos, dice Emilia. O sea, amigo, la cola de Volcánica protegía algo, por eso atacaba a Emilia, ¿no? Y a sus soldados. Y Emilia quería saber qué había. Ojo que Volcánica seguía con su supuesto Alzheimer. Digo supuesto porque más tarde en la historia se nos revela algo más. Por ahora tengo que decirlo. Supuesto Alzheimer. Ojo que solamente la cola de Volcánica era lo que se estaba moviendo y protegía ese algo que estaba en el pilar. Los soldados son atacados por la cola, pero a la vez 3 sostienen la cola. Pero Volcánica empezó a mover su pierna izquierda destrozando soldados. Emilia se dio cuenta. Emilia seguía atacando. Emilia trata de llegar al pilar con los soldados ayudándola y atacando, mientras Volcánica usaba su cola para evitarlo. Emilia se da cuenta que Volcánica esta vez va a usar su aliento de fuego, destruyendo a sus soldados. Siguiendo con su objetivo en el pilar, la situación se complica. Ojo que Emilia comprendió que debía llegar a la cima de la torre por las palabras de Volcánica y por sus ataques en el pilar de medio, ¿no? Entonces se iba en medio del pilar y seguir escalando. Ese era el plan de Emilia y había comprendido más o menos, ¿no? Emilia comienza a subir. Mientras usaba a sus soldados para que Volcánica los atacara, ¿no? Y distraerlo, por así decirlo, para que no la picaran ahí. Entonces Volcánica le dirige sus ojos hacia ella y se para. Volcánica se para y mueve las alas. Emilia sube lo más rápido, escucha la voz de Volcánica cerca, las típicas frases que decía Volcánica y repetía una y otra vez. Emilia exclama, yo iré más alto. Volcánica sigue hablando, dice, yo pondré a prueba la voluntad de quienes llegan a la cima. Repite las frases. Volcánica ataca a Emilia. Ella seguía subiendo aferrada al pilar. Emilia se defiende.
Emilia usaba a los soldados, Volcánica los destruía. Emilia aprovechaba para subir más mientras invocaba a los soldados para que Volcánica los destruyera. Emilia exclama, se me entumecen los dedos. El pilar era curvo, entonces Emilia se caen, pero de repente se da cuenta que no descendía, pues estaba en la espalda del dragón. Así es, mientras Emilia sube el pilar y se cae, el dragón ya se había impulsado y estaba cerca de Emilia, entonces Emilia estaba en la espalda del dragón. Aunque ella tenía miedo, usaría esto a su favor para subir. Preocupada por su barrio y los demás, quería terminar la prueba. Emilia planea hacer algo. Emilia quería hacer algo al dragón. Para que aumente el vuelo, escuchan a la voz de Pat que le dice que no sirve en la parte trasera. Emilia invoca a un soldado para que le haga cosquillas. Y entonces se escucha la voz de Volcánica muy diferente para no decir Emilia planeaba hacer cosquillas, pero había como una escama media rara, una escama invertida y de otro color, ¿no? Ella quería tocar eso. Emilia rueda por el cuerpo de Volcánica, ya que al momento de que los soldados que invocó se acercaban a esa escama vertida, Volcánica comenzó a moverse y a hacer ruidos raros, ¿no? Emilia rueda por el cuerpo de Volcánica, pero se sostiene. Mientras Volcánica subía y subía, estaba muy alto, Emilia ve el panorama, diciendo Pat estaría contento. Emilia se da cuenta que llegó a la cima. Emilia corrió al centro del piso, al que llegó Emilia, y Emilia exclama, ¿no? Por favor, dame una prueba que entienda. El pilar. Se dio cuenta que había la huella de alguien. Había un monolito con la huella de alguien. Estaban estampados 6 huellas, 3 de hombres y 3 de mujer. Capítulo 85, el buen proveedor. Destrana nos lleva de nuevo con Julius y Rey. Hay muchos diálogos aburridos que lo voy a omitir. Hablan sobre la fuerza, la espada y esas cosas. Julius estaba emocionado por combatir con una leyenda, aunque esta leyenda tenía una personalidad molesta. Él estaba muy emocionado. Siempre había leído sobre el rey y sus hazañas. Sonrió y dijo, cuando regrese, enfrentaré a mi amigo Reinhardt. Se nos revela que Julius nunca había combatido con Reinhardt. Julius dice, es tu descendiente, a lo que Rey dice, che, esos chicos seguro que es otra persona. Julius usa el poder de su espada y sus cuasi espíritus. Ahora Julius está en su máximo potencial. Julius ataca con todo y hay un choque y entonces la banda del ojo del rey cae al suelo. Julius no podía creerlo, le parecía irreal, pues aunque era algo insignificante, había sido una grandiosa hazaña. La banda del ojo del rey había caído cuando chocó Julius con Rey. Entonces Rey dice, si esto fuese una prueba tú ganarías. Rey agarró una espada. Dijo, no te quejes aunque desaparezca. Julius dijo que no lo haría. Y dijo, yo soy Julius Julius. Por favor, no lo olvides. Y Kiana grita, Julius. Él invoca todo el poder de sus espíritus. Cuando entonces hubo un choco, pues, ¿no? Julius perforó a Rey, pero él estaba como si nada. Entonces se dio cuenta que todo el cuerpo de Rey estaba siendo perforado y se estaba gritando. Rey exclamó, ¡ah! Así que esto es todo, ¿eh? Este cuerpo después de todo no podía soportarme por completo. Este recipiente no puede soportarme. En pocas palabras, amigos, el contenedor del rey Espar, aunque en un principio salvó a Rey y Rey devoró a Gula, Rey es tan poderoso que ni siquiera el cuerpo de Rey Alfar puede contenerlo por mucho tiempo, ¿no? Es por eso que comienza a agrietarse, o sea, ya había llegado al límite. Ellos tienen un intercambio de palabras donde dice que murió hace cientos de años. Rey la aconseja de mala gana y les dice que respeta este poder de la espada desde el fondo de su corazón. Rey dice, no seas el anhelo de un bastardo. Yuyo dice, y hasta el final, tú ganas, Rey. Rey dice, tengo una buena cara de un buen perdedor. Entonces el cuerpo se transforma en Roy. Un Roy todo malherido, inconsciente, todo manchas. Entonces Anastasia habla consigo mismo. Anastasia dice, yo soy Anastasia. Y yo quiero todo en el mundo. O sea, Anastasia, la verdadera Anastasia, había regresado a su cuerpo. Ya que conoce que Iván no había estado en el cuerpo. Julius hace y dice, yo soy Julius, tu compañero. Así, amigos, volviendo con Ron, mientras maltrataba a Lei, ¿no? Y le daba una paliza. Ren estaba conectado con Ren enviando maná y activando el cuerno. También asumía carga de ella, ¿no? Ren estaba asumiendo carga. Lei usaba habilidades de diferentes personajes. Ojo, más detalles en la web novel y en la descripción. Entonces después de la paliza, Ran decapita a Lei y lo mata. Ran dice, hablaremos de mucho, Rey. Te amo. Y agradece a Patrachi por todo. Capítulo 87, una mirada lejana. Le estarán amando con Subaru y compañía. Soy maldición, mierda, no puede dejar de sangrar. Peco, ¿qué hago? Pico, ¿qué hago? Beatriz también le gritaba. ¿Qué había pasado? Que en la explosión, recuerden que hubo una explosión donde Meiji salió volando, entonces estaba muy mal herida. Meiji estaba brave, Biako usaba su magia de curación. Subaru se criticaba diciendo que exigió y pidió mucho a Meiji, diciendo en voz alta, más tarde me vamos a regañar. Aunque él estaba usando su corazón de león, había otras consecuencias aparte de asumir la carga. Subaru usaba su habilidad para aliviar el daño de los órganos de Meiji, usando sus propios órganos para que le hiciera daño a él, muy bien. Y así con mucho cuidado, si no hacía bien esta
este proceso los dos morirían. Meili tose. Sora ahorita, Meili. Sora estaba cargando a Meili. Recuerde que están escapando de los maestros. Sora activa Corazón de León, segunda fase. Ojo, esta segunda fase no solo le da carga a Subaru, sino que también a sus aliados. Ojo, la primera fase Subaru sufriendo toda la carga, y la segunda fase es como es tanta la carga, tanto el daño del personaje, que Subaru tiene que pedir ayuda a los demás, ¿no? Y sus aliados eligen por voluntad propia asumir un poco de esa carga. Entonces, esta carga distribuida no era la mitad, es decir, de toda la carga que estaba sufriendo Subaru, solamente la mitad de la mitad, que vendría a ser el 25%, era transmitido esta carga a sus aliados para que ellos asumieran. En otras palabras, el 75% de toda la carga estaba sufriendo Subaru, ¿no? Pero solamente este porcentaje hacía la gran diferencia a Subaru. Pero este 25% de carga que había sido distribuida a todos los aliados, ojo, mira, Subaru es tan capo y tan demente que asumía el 75%, y a todos los aliados de ese 25% se distribuye, es decir, a cada uno más o menos que les tocaba un 5% por ahí, ¿no? O un poquito más o menos, para que se hagan idea. Y con solo esos porcentajes pequeños, Beatriz se pone pálida porque estaba asumiendo la parte de la carga de ese 25%. Entonces se pone pálida, man, y se da cuenta que Subaru sufría muchísimo y exclama, este dolor. Subaru exclama, este dolor que tengo no lo compartiré con ustedes. Es decir, Subaru solamente usó un 25 para distribuirlo en todos, pero el 75 puro él iba a sufrir, no quería que nadie más experimentara eso. Beatriz dice, toda mal, pues toda pálida, sufriendo también, qué pena que no lo hagamos. Y así la historia vuelve con Emilia, donde alcanzó la cima y vio el monolito con huellas de hombres y mujeres. Todas eran huellas de personas, no de monstruos. Emilia identificó 2 huellas. De las 6, notó que habían huellas femeninas, no como otros hombres, de mujeres, y dijo, esta huella es mí. Emilia frunce el ceño, no entendía por qué una de las huellas parecía ser de ella. Pone su mano dirigiéndose en la huella y aparece Volcánica. En ese momento Emilia estaba preocupada. Si Volcánica golpeaba el monolito, pensó que tal vez sería destruido y esto sería problemático. Emilia invocaba una y otra vez los soldados hacia Volcánica. Les decía, ataquen sus escamas blancas y para que volteara, ¿no? Para que golpeara su punto débil. Emilia empieza a perder la conciencia, sintiendo que alguien tocó su espalda y así, la cola de Volcánica destruye los soldados. ¡Sa! Se preció, golpeó fuerte a Emilia. Aún así, Emilia se da cuenta de lo siguiente y dice, ¿por qué fuiste amable conmigo? Así es, amigo. El golpe que le dio a Volcánica a Emilia no fue tan fuerte. Es decir, con Volcánica atacaba con todo y destruía con todo a los soldados. Y los soldados se dice que eran fuertes, pues no eran de hielo como si tan fuertes como el metal. Entonces, pero cuando se dirigió a Emilia, no le dio tan fuerte. Al parecer estaba siendo considerado Volcánica. Al parecer estaba siendo considerado Volcánica. Fue golpeada y salió volando, ¿no? Y cayó en la cara del dragón. Habló y dijo, ¿qué estás haciendo? En ese momento, Emilia cae en la cara del dragón. Y el dragón dice, ¿qué estás haciendo? Esto desconcertó a Emilia. Emilia habla y dice, ¿entraste con razón? Por favor, explícame la prueba, háblame de eso. Volcánica dice, te puedes caer, si te caes, serás reprendido. Emilia dice, ¿y? Y Volcánica sigue hablando y dice, ¿dónde está Fludel y Rey? Dice, Chaula te echará de menos si no tienes algo para despedirte. Farsale. Hagamos algo de ruido. Emilia exclamó, ¿acaso te refieres a Farsale y Lugunica del rey de hace 400 años? Emilia mira de lejos el monolito y piensa en las huellas, ¿no? Que son de Rey, Rudel y Farsale, la huella de los hombres. Entonces una huella de la mujer dijo, Chaula. Comienza a analizar Emilia, ¿no? Que las 3 eran de hombres, uno de ellos era de Farsale, el rey de Lugunica, y de las huellas de las mujeres, uno era de ella, otra era de Chaula, pero faltaba saber la otra huella más. Pero no entiende sobre su huella. Emilia pensó, ¿y qué hace mi huella ahí? Y te aseguro que es mi huella, porque puso mi mano y es excepto. Volcánica dice, ¿qué te pasa? ¿Te molesta algo? Emilia dice, no te preocupes, estoy bien. Volcánica dice, habla, dime lo que tienes que decir y yo te quitaré la duda, Satela. Así es, amigos, el viejo Volcánica, el viejo canoso, con su puesto de Seimer, confundió a Emilia con Satela. Recuerdan que son igualitas, ¿no? Entonces Emilia en ese momento queda en silencio y Emilia comienza a analizar y pensaron a todos los hechos. ¿Por qué a Chaula le habían dado créditos de que ella era la sabia? ¿Por qué Volcánica le decía Satela? Emilia le hizo a Volcánica, ¿por qué me hablas en voz baja de la bruja de la envidia? Volcánica dice, ¿la bruja de la envidia? Y cambia el semblante. Y Emilia se le erizó la piel. El semblante de Volcánica cambió cuando escuchó esto. Se comienza a distorsionar el ambiente, el aire a comprimir. Volcánica dice, Satela.
Volcánica le dice, Satela, eso es Satela. Debemos evitar que te conviertas en la bruja del cielo. Emilia dice, ¿sí? ¿Eran buenos amigos? Sí, es amigo. Emilia estaba de miedo de que Volcánica la pecaran. Cambió el semblante y todo el ambiente. Es que Volcánica es poderoso, petarroso. Volcánica dice, si no hubiera vacilado ese día, nadie hubiera vacilado ese día. El dragón con voz temblorosa hablaba arrepentido. Medio preocupado porque Volcánica bote fuego ya que cada movimiento del dragón era peligroso de muerte para ella. Ella estaba en apuros. Volcánica dice, bruja de la envidia, Satela. Emilia dice, no, yo soy Emilia, no soy Satela. Soy la bruja de la glaciación, Emilia, hija del bosque de Lior. Solo recuerda mi nombre, ¿sí? Le dice Emilia a Volcánica. Capítulo 88, solo pido tu voluntad. Una luz se produjo bajo las nubes así simultáneamente. La historia normal iba a mandar con Subaru y Subaru con Beatriz activaron sus poderes combinados, Usaban magia curativa y el Mei estaba en mal estado, pero podía articular ya palabras. Zoro dice, hay que separarnos. Sigue curando Meili y prepárate para hacer llamas. Zoro se alejan y habla del retorno de la muerte, ¿no? Y el olor de las brujas, con todas las naves comienzan a perseguirlo. Se está bajando de cebo. El escorpión, todos los perseguían. Zoro estaba en apuros. En ese momento aparece Julius y lo apoya. Zoro se pone grosero y le agradece. Julius lo pone al día del rey. Julius tenía una cicatriz en su ojo izquierdo. Zoro se da cuenta de que Julius se reconcilió con los cuasi espíritus. Julius pone al día de Subaru y le explica de Gully Rey y tanta la cosa, ¿no? Junto con Beatriz planeaban. Entonces Julius se encarga de Chaula. El equipo estaba combatiendo con Mavestis y Julius quería encargarse de Chaula. Zoro dice que es bueno tenerlo de vuelta. Zoro nota lo siguiente: la luz de Ran desapareció. Y la historia nos regresa con Emilia. Volcánica botaba aliento, a lo que Emilia se cubría con su escudo de hielo. Emilia pensó que si el monolito se destruía, estarían problemas con la prueba y que extrañaría mucho esto. Emilia sintió un déjà vu al ver su huella en el monolito. Quería saber qué es ese sentimiento. Emilia activa su poder, que el ser absoluto, la colisión al aliento del dragón y el ser absoluto de Emilia chocaron, creó un vacío en el mundo. Emilia siguió atacando y gritó, no puedo ser derrotada. Volcánica gritó, Satela. Volcánica mueve su cola y patas. Emilia se defiende del impacto. Los soldados de Emilia eran aplastados una y otra vez. Retenían los golpes de Volcánica a los soldados. El plan de Emilia era tocar y golpear la escama blanca para aturdir a Volcánica. Emilia notó algo, que Volcánica tenía una cicatriz vieja. Volcánica no quería ser golpeado allí. Emilia aprovechó el descuido de Volcánica y Volcánica se eleva. Emilia usó su hielo, sus soldados para saltar y alcanzar a Volcánica. Emilia trata de alcanzar la cola del dragón. Dice, ya tampoco me voy por vencida. Se escucha una voz, Emilia-sama, y un viento ayuda a Emilia. Justo cuando Emilia iba a ser atacada por el dragón, un viento la alcanza y le da unas vueltas a Emilia para evitar el golpe mortal. La cola, este viento ayuda a Emilia, ¿no?, a proteger su cabeza. Y la cola golpea a Emilia, la manda a volar. Emilia hace movimientos para evitar un golpe de muerte. Ran había ayudado a Emilia a levantarse. Emilia, con lágrimas en sus ojos, dice, gracias Ran. Ran había ayudado con su viento a Emilia de no morir al ser golpeada, porque por un golpe casi muere Emilia. Pero con el viento de Ran evitó la muerte, ¿no? Pero igual siguió cayendo. Emilia se sorprende a ver a Ran toda malherida. Emilia se levanta y otra vez intenta alcanzar a Volcánica. También se encontraba Patrache. Volcánica miraba a Patrache. Emilia sube y protege y se protege, ¿no? Usa pared de hielo y evita los golpes de la cola. Emilia llega a la cicatriz y golpea al dragón. El dragón grita, resonando todo. Comienza a resonar todo, ¿no? Emilia se cubre las orejas y cae al suelo. Los soldados de hielo atraparon a Emilia. Volcánica se va al suelo y se retorcía de agonía. Luego Emilia se pone de pie, redirige el monolito al pilar central y nota el déjà vu, ¿no? Y grita, lo sé. Emilia presionó su mano en el monolito. La mano de Emilia coincidió perfectamente con la huella. Emilia aún no comprendía del todo que su mano coincidía con la huella. Volcánica exclama, ha llegado a la cima de la torre. Caminarás en un piso prisionero todopoderoso. El dragón descendió y puso su mano en el monolito. Yo, Volcánica, cuestiona las aspiraciones de los que llegan a la cumbre. Por el antiguo pacto, está muy así, sigue exclamando, ¿no? Y dice, no me importa tu ambición. Emilia responde, que todos sean buenos con los demás. Y el viento sopló en su inmensidad y el mar de arena fue trabado. Volviendo con Subaru, ellos exclaman, wow, ¿qué sucede? Julius estaba confundido, la arena era tralada. Julius con temor grita, Subaru, vete de aquí. Chaula se dirigía a Subaru. Subaru grita, maldición. Beatriz grita, miren el cielo. Subaru dice, las nubes se despejan, la atalaya se abrió. Paso entre las nubes. Subaru comprendió y exclamó, lo hiciste, Emilia. Subaru grita. Entonces, hey, Chaula. Subaru comprendió que ya había pasado la prueba de Mina, ¿no? Y que probablemente Chaula ya no tenía que atacar. Y le gritaba Chaula. Pero Chaula seguía en modo escorpión asesina, ¿no? Y se va a matarlo a Subaru, porque ya estaba cerca. Julius salva a Subaru de casi morir y se prepara para atacar a Chaula. Subaru la agarra el brazo y Subaru exclama, voy a ayudarla, es mi deber ayudarla. Julius dice,
¿Es el deber de un maestro inconsciente? Zoro dice, no. No hago esto por lo que sea su maestro, hago esto porque estoy atado a ella. Zoro habla de los años de soledad de Chaula. Julio dice, eso sí, nada, te comprendo. Beatriz agarra la mano de Subaru y Subaru le pide ayuda para sacar a Chaula de capítulo 89 de Chaula. Así el equipo se enfrenta con Chaula. Mei inicia la batalla y se revela que Gian, el otro dragón, recuerden que habían dos dragones allá, Patrache parte y los otros de Gian. El otro dragón de tierra también era un aliado. Aparecía la luz y Subaru sabía que ese aliado, el dragón Gian, había asumido una parte de la carga. Era un aliado que estaba asumiendo una carga. En palabra, el dragón de tierra Gian quería ayudar a los demás. Los consideraba que también eran sus aliados. Julius corta la cola del escorpión Chaula. Las mabestias domesticadas de Mei la inmovilizaron. Zoro dice, se acabó Chaula. El escorpión comenzó a hacerse polvo. Zoro pensó y divagó en sus pensamientos, sintiéndose culpable y teniendo un flashback de Chaula, y pensó y dijo, si no hubiera venido, tal vez ella nunca habría terminado así. Los demás le dijeron, hey, no asumas de sacarla. Zoro se puso de cuclillas en la arena, ¿no? Y la bañó, comenzó a llorar. Y entonces vio un pequeño ser que se acercaba hacia él. Un pequeñito alacrán se acercó a él. Zoro murmuró, eres un idiota, triste llorando, y con sus tenazas el alacrán chiquitito le agarró la oreja. Zoro analiza la situación. Mei puso el escorpión en su cabeza y el precio se portaba bien con ellas. Capítulo 90. Héroe. Beatriz comenzó a tratar la herida de Subaru. A lo lejos le escuchó una voz gritar, Subaru, chicos. Era Emilia. Todos se pusieron al tanto de Emilia. Emilia lloró por Chaula. Emilia puso el dedo en el escorpión pequeño y todos hablaban. Todos recuerdan a Emilia. De repente, sientes una sensación espeluznante por haberla olvidado, exclamaron. Subaru comprende. Julius también dice, entonces Ram venció a Leiva en Tikaitos. Entonces Subaru abre los ojos. O sea, entonces dice Subaru. Y dice, ¿recuerdan a Ren? Le pregunta a la chica, pues, ¿no? Subaru clama, ¿por qué? Emilia dice, no, lo siento, no lo recuerdo. Y así dice, ¿no? Todavía no recuerdo a Ren, dice Emilia. Subaru clama, ¿por qué? Julia dice, yo tampoco he sido recordado. A lo que menciona, fue Roger Alfa el que me comió. Él ha sido capturado vivo, dice Julius. Subaru como que se queda sorprendido y un poco molesto. Julius sigue doblando. Él suplicaría por qué no hemos regresado. Aparece Anastasia y dice, ¿cuánto tiempo, Subaru y Emilia? A lo que se sorprenden y dicen a Anastasia, ¿eres tú? Se ponen al día, pues Anastasia está bien y Kiona también, así que todo bien. Subaru miró el carruaje. Gula, Royal Alfa estaba capturado vivo. Subaru crece a Gian, le decían al dragón de tierra por su ayuda. Gula estaba encerrado, sellado. Beatriz explica sobre la magia de Jin y cómo funciona el sello. Julius dice que esa técnica no fue creado por él. De hecho, el ser más poderoso fue sellado con esta misma técnica. ¿Zoro es el ser más poderoso? Así es, hablaban de la bruja Satela. Zoro pregunta, ¿y entonces por qué mantienen vivo a este sujeto? Había un silencio enorme. Todos lo quedaban observando. Zoro dice, si el tipo muere volverán los recuerdos, entonces ¿por qué no lo matamos? ¿Por qué sigue vivo? Decía. Julius dice, no lo maté porque no tenía garantías de eso. Zoro menciona que tal vez podían usar el libro de los muertos para investigar más a detalle. Subaru se molesta con Anastasia, ya que parece que Subaru se toma a la ligera matar. El plan de Anastasia es el siguiente: llevar a Roy a la capital para así descubrir bien la información, ¿no? Y volver a todas las víctimas del arco 5 a su estado normal. Por eso de los moscas, del hermano de Julius, todo eso. Cloro sigue un poco molesto, ¿no? Porque él realmente quería matar a Roy Alpha, pero comprendió. En ese momento Subaru, de repente siente un gran desgaste y cae de cuclillas cansado. Parecía como si hubieran pasado años. Subaru estaba tan exhausto que su conciencia cae y Emilia lo agarra. Emilia dice, buen chico. Subaru cae en un profundo sueño. Resultado de todo su esfuerzo, los demás comienzan a hablar pensando que Flugel es malo, dijo Emilia, ya que Chaula pasó por mucho. Y cómo terminó Chaula. Para Emilia, Flugel era un villano, ya que hizo sufrir a Chaula y hacía llorar a Subaru. Entonces llevan a Subaru a la sala verde. Emilia dice, después que Subaru descanse y despierte, hay algo que quiero decirles y que quiero que vean. Emilia habla sobre el primer piso y señala. Hay un pequeño salto de tiempo, ¿no? En la historia, y así todos ven a Volcánica. Emilia explica la situación. Todos estaban perplejos ante la majestuosa presencia de Volcánica. Nadie se esperaba esto. Julius estaba conmocionado, sorprendido, atónito, pues en su delante estaba Volcánica, el benefactor de su país, y pensaba que le habían faltado el respeto de interrumpir la torre. Julius se presenta ante el dragón, interrumpía la palabra de la chica, ¿no? Y recordando las historias de su país, ¿no? Que estaba en su corazón. Julius se presenta y habla al dragón sobre que conoce la historia y todo. Julius se arrodilla e hizo una reverencia, diciendo que espera que el próximo pacto sea con Anastasia Sama. Anastasia Sama dice, Julius, ¿estás llorando? Así es, amigo. Julius lloraba, no podía evitar emocionarse, pues había conocido a leyendas en esta torre. Rey,
Volcánica. Emilia explica e interrumpe a Julius y explica que Volcánica está viejito y que tiene Alzheimer. Y que Omi y Beatriz se dan cuenta, comienzan a explicar. Y Beatriz nos explica esto, mira. Dicen que Volcánica es un recipiente sin alma y que está vacío. Beatriz habla que piensan que como si el 90% estuviera en un sueño. Emilia se horroriza y el 20% es decir que solamente Volcánica tiene un 10%. Emilia se horroriza porque si el 90% estaba dormido, con solamente el 10% casi mató a Emilia una y otra vez. Beatriz dice que la sangre de Volcánica es útil. Emilia recuerda lo útil que es y que por eso participaba en la selección real. Con ese fin, Beatriz explica a Emilia que no es lo mismo, que la sangre del castillo es de los últimos latinos. Emilia se sorprendió ante estas declaraciones, que nadie le había explicado nunca. Julius se impactó ante eso. Beatriz explica que esa información es de un libro prohibido que no es en la historia que conoce. Julius y Kidona hablaban el último lativo. Beatriz dice que la información no está completa en el libro que lo leyó. A lo que Kidona dice, la bruja de Kidona pone información a medias, No me extraña que Natsuki Subaru sea frío conmigo, solo por mi nombre. Beatriz se molesta y dice que no hable mal de su madre. Emilia se sintió aliviada y dijo que no. Emilia se siente aliviada. Recuerden que el objetivo de Emilia es el descongelar el bosque de Dior con la sangre de dragón, ¿no? Y así piensan que la sangre puede ayudar a la gente, ¿no? A las víctimas de la lujuria, las moscas, etc. Y que aunque no sea la sangre del último latido, igual puede ser útil para al menos las víctimas en pequeña escala, ¿no? Entonces Emilia decide compartir la torre con las personas para tener más conocimiento y solucionar los problemas, ya que ella conquistó la torre y los demás apoyan ese deseo. Emilia agradece el apoyo. Cuando Emilia pide a Volcánica si no se molestaría por dar un poco de su sangre o que si podría volar hacia Pestela. Ojo que Volcánica en ese momento comenzó a mirar al lado de la torre y la historia vuelve con Subaru. Solo despierta, Patrache le lame la cara. Ran le explica a Subaru cómo Patrache protegió a Ido Ren. Mei se levantaba también que estaba en la sala verde. Hizo comentario diciendo que Subaru parecía el hermanito de Ran, a lo que Ran se molestó. Empieza a hablar sobre Ren. Ran se disculpa por matar a Gula por impulso. Comienzan a hablar y analizar qué es lo que falta para que Ran vuelva. Subaru pregunta por lo demás. Ran habla de algo grande y viejo que se encuentra arriba y que no es la gran cosa. Subaru piensa y pregunta, oye, ¿no será Flurler, verdad? Subaru estaba molesto, suponiendo que era Flugel, ¿no? Él quería reclamarle muchas cosas a ese tipo. Ran dice, cálmate. Ran habla con Meili y Subaru. Y ella llega a la conclusión de que Gula, al devorar a las personas, con el tiempo regresaban, lo recuerdo, ¿no? Así como pasó con Emilia, que pasó un momentito y todo comenzaron a recordar. Y que esto era como por orden de comida, ¿no? Como que botando su digestión, luego. O sea que los demás volverían o pasar del tiempo, eso es la conclusión que llevaron. Los ojos de Subaru se abren. Emilia fue recordado con las horas. Entonces luego se diría Julius, con el tiempo y luego Ren. Pensó en esa posibilidad. Subaru pensó y recordó a Luis Amne. ¿Y qué fue de ella? Pensó. ¿Qué pasó? Ran habla sobre la ayuda que tuvo de Ren. Así conversan cuando de repente Ran dice, Barusu, tengo una extraña sensación, atento, no te muevas. Y aparece una luz de la nada cerca de Subaru. Y saliéndole allí, aparece una niña. Ella era Luis Arne. Subaru la conocía muy bien. Subaru exclamó, ¿Luis Arne? Ran dijo, así que ella es Luis, la última Gula. Subaru mandó a Meili a por los demás. Luis estaba inconsciente, algo había pasado. El espíritu de la sala verde se fue y había aparecido Luis Arne. De repente, para terminarla de joder, la sombra atacó la torre de Pleiades. Todo se derrumbaba. Subaru aventó a Ren herida a Patrache y salió, pero vio a Luis Arne y dijo, carajo. Y Subaru agarra a Luis y la acomoda en Patrache. Así es, todos estaban saliendo y también no dejó atrás a Luis. Sale de la sala verde, Subaru estaba frustrado. Si moría de nuevo, tenía que empezar todo de nuevo. Mientras Patrache avanzaba con la chica, Subaru iba detrás. Las sombras se engullían todo. La sombra dice, te amo. Y ahí empieza otra vez el amor de Satela. Subaru dice, ya sabes, estoy haciendo todo lo posible. La sombra dice, te amo, te amo. Y así Subaru decide luchar por el mañana. Y dice, no voy a perder. Pero Subaru estaba perdido en la conciencia cuando una voz le dice, no, qué malcriado eres. Vas a mostrar algo lindo y saldrás a la cima como un héroe. Esa voz era de Luis Arne. Subaru estaba encima de Patrache. Y Luis lamió la cara de Subaru. Subaru dice, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Que te jodan. La voz de Subaru tiembla mientras mira a Luis. Subaru se da cuenta que no estaba en las dunas de arena. Era como un bosque. Subaru se dio cuenta que había sobrevivido. Estaba en un bosque. Agarró el pasto, viendo que era real, y se preguntó dónde estaba Ren. Y Luis estaba allí. Y Ren estaba tirado en el suelo. Subaru dijo, oh, gracias al cielo, Ren es un alivio. ¿Dónde estoy? ¿Y los demás? ¿Qué pasó? No entiendo. Emilia, Ram, Meili, Beatriz, Luis dice, oh, Subaru se da cuenta que la chica de pelo azul estaba atrás
comienza a levantarse. Subaru llora y grita su nombre repitiendo varias veces. Ren, 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 Ren. Ren dice, ¿eh? Y Subaru dice, Ren. Ren dice, ¿quién eres? Subaru pensó, ¿eh? Subaru pensó sobre la progresión natural del tiempo, de la habilidad de Gula. Subaru dice, mi nombre es Natsuki Subaru. Puede que no me recuerdes, pero yo soy... Ren dice, ¿tú eres? Subaru dice, yo soy tu héroe. Ren, te extrañé. Hola, antes de que te vayas, algunas palabras mías. Sé que el audio no ha sido el mejor. Eso es debido a que ha sido un audio antiguo. Lo lamento mucho. No te preocupes. Los audios del Arco 7 serán con un audio limpio y más pulido. Muchas gracias por su apoyo. Los demás resúmenes serán de una más grande calidad. Y recuerda que ya tengo resumido el Arco 7. Lo volveré a subir con audio y a voz y audio limpio. Saludos.